Esta historia comienza con una mujer que grita: Chow Yun-feng, golpéame hasta matarme si eres un hombre, observando una persona echada en cama borracho, que es un vago, que solo bebe todos los días y golpea a su mujer. La persona que estaba en cama grita de dolor, mostrándonos sus recuerdos en una época moderna, donde una persona millonaria está celebrando y sus colegas lo felicitan llamándolo CEO, pero al beber la bebida, le comienza a faltar el oxígeno, cayendo al suelo. Las personas se le acercan sorprendidas, pidiendo que llamen a emergencias. Volviendo al presente, la persona que estaba en cama reacciona, preguntándose ¿en dónde está? Llegando la información a su cerebro que el anterior dueño es Chow Yun-feng, de 22 años, casado con Yang Xiaodou desde hace 2 años, y que ambos padres murieron por un mal manejo de una máquina, y que era una persona perdida en el alcohol y los vicios, que siempre que llegaba a casa golpeaba a su mujer, haciéndola vivir infelizmente, y no cuidaba de sus hermanas. Él queda sorprendido por esos recuerdos, preguntándose si acaso ha renacido en otro cuerpo. Escuchando a su esposa llorar, él sale de su habitación y se disculpa con ella. Ella lo ve incrédula que se haya disculpado. En ese momento tocan su puerta, siendo su hermana Yuna y el pequeño Shen. Él la ve y exaltado le pregunta de quién la ha golpeado, pero recuerda que ella la golpearon por ir a quejarse con Hu Han, el trabajador de la empresa. Debido al descuido de él, sus padres murieron y él solo le terminó bofeteando. Ella le responde ¿para qué preguntas si ya sabe la respuesta?, mencionando que se han quedado sin comida y están sin comer desde hace un día y ha venido a pedir ayuda. El prota les hace entrar y le pregunta a su esposa de cuánto dinero tienen. Ella le responde que solo tienen 5 yuanes, pero tienen 10 kilos de arroz y 2 kilos de harina. El prota le dice que por favor le dé a Yuna los 5 yuanes y la harina les alcanza para unas cuantas comidas más y encontrará la manera de solucionarlo. Ella se lo da y el prota le entrega a Yuna, disponiéndose a marcharse. Su esposa le pregunta ¿dónde va? Él le responde que irá a arreglar algunos asuntos con Hu Han. Observamos que el prota llega a la empresa donde murieron sus padres, poniéndose a pensar que los padres del anterior dueño de su cuerpo han trabajado en la fábrica de acero por 20 años y cómo pudieron fallecer por un mal funcionamiento de las máquinas. Y como director del taller, Hu Han puede obtener fama y buen nombre si le da el dinero de la remuneración por el fallecimiento de sus padres, y que el dinero será pagado de todas maneras por la empresa, y no hay razón para que rechace esa propuesta. Observamos a 2 personas llegar muy nerviosos y preocupados. El prota los saluda y ellos tiemblan del miedo, preguntándole de quién es y por qué está aquí. El prota lo llama tío Hu Han y que vino aquí para hacer una petición, y que el caso de sus padres fue el error de ellos mismos por manejar la máquina sin cuidado, y además su hermana también le sigue causando problemas, pidiéndole disculpas en su nombre. Él lo ve sorprendido y haciéndose la víctima y simulando llorar, le menciona que el prota es tan considerado y que estaba muy triste por lo que pasó en la fábrica, y Yuna sigue culpándolo de la muerte de sus padres. ¿Y si acaso no es absurdo? El prota le da la razón, mencionando que ha venido a pedir la remuneración porque su familia está en apuros. Hu Han se quiere negar, pero el prota alza la voz que si la fábrica no está de acuerdo, hará un motín, debido a que va a morir de hambre de todas maneras, y descubrirá si sus padres realmente cometieron un error al operar la máquina. Hu Han le menciona que no puede conseguir el dinero si es culpa de sus padres por manejar la máquina sin cuidado, pero que no se preocupe, que él es amigo de sus padres de hace mucho tiempo y le dará el dinero en lugar de la fábrica. El prota le pregunta de cuánto le va a dar y si el dinero es poco, prefiere amotinarse afuera de la fábrica. Él le responde que la indemnización suele ser de 600 yuanes, pero él solo le puede dar 500 yuanes debido a que también necesita dinero. El prota acepta y él le entrega el dinero. Al salir de la fábrica menciona que definitivamente le hará pagar por sus pecados, observando un palito de dulce, comprándolos, y al llegar a su casa se lo ofrece a su esposa, deseándole feliz cumpleaños. Ella queda sorprendida y se sonroja. El prota le dice que lo siente y solo puede darle eso, debido a que era tarde cuando salió de casa. Ella muy feliz le menciona que es muy dulce y si también quiere darle un mordisco. Él le responde que ya ha comido y esto es solo para ella, mientras piensa que cuando vuelva al mundo que pertenece, espera que el verdadero Chow Yun-feng la trate bien. Pasando las horas, ella le pregunta
de por qué no viene a dormir. Vemos que los dos ya se encuentran en cama. El prota al verla, sonrojado, se repite: es la mujer de otro. Al día siguiente, se levanta temprano debido al canto del gallo, mencionando enojado que ese gallo de la tía Wang es muy ruidoso y un día hará sopa con él. Al pasar el tiempo, vemos a su esposa salir de la habitación y sorprenderse debido a que el prota le ha preparado el desayuno. El prota al verla le menciona que son fideos de longevidad y lo hizo para compensar su cumpleaños de ayer y que coma el huevo primero, que lo tomó prestado de la tía Wang, pero ella no lo sabe. Ella lo ve sorprendida, preguntándole si lo ha robado. El prota le responde que no, y que solo tomó prestado y que promete que lo devolverá, sacando un fajo de billete. Ella queda aún más sorprendida, preguntándole de dónde ha sacado tal cantidad de dinero. ¿Acaso también lo ha robado? El prota le responde que solo es la remuneración por la muerte de sus padres. Ella le cuestiona, preguntándole si acaso no dijo la fábrica que fue un error de sus padres y por qué iban a compensarlo. El prota le responde que lo consiguió de Wuhan y que es de seguro que debe de tener miedo que se inicie un motín en la fábrica, por lo que le dio el dinero en lugar de la fábrica. Ella, sorprendida, le pregunta de qué pretende hacer ahora. El prota le menciona que intentará reunir pruebas que Wuhan no puede ocultarlo todo y que desde que aceptó el dinero debe de haber bajado la guardia y con este dinero no deberán de preocuparse por comer durante un tiempo. Su esposa lo mira sorprendida debido a que no es el comportamiento que Chow Yun-Fen tendría, preguntándole si es realmente Chow Fen. El prota se pone nervioso y le dice ¿de qué está hablando?, cambiando de tema inmediatamente, diciéndole que ella se llevará 200 y él tomará 100 y le dará 100 a Yuna y los 100 restantes comprará comida. Al salir de su casa se encuentra con su vecina, que le pregunta si ha visto sus huevos. El prota le responde que tomó algunos prestados cuando no estaba. Ella se enoja y le grita de cómo que pidió prestado si ella ni siquiera lo había aceptado y no estaba en casa. Pero el prota saca 2 yuanes diciéndole que se lo dará a ella por los huevos. Ella cambia rápidamente de ánimos, poniéndose feliz, mencionándole que se sienta libre de pedir prestado nuevamente si lo desea. Al seguir caminando, se encuentra con Night Liu, que le pregunta dónde va y que hay una partida de juego con Che Woda esta noche y que si se unen pueden ganar dinero. El prota menciona que Chen Gouda, su padre, es un dirigente jubilado de la fábrica de acero Lin Shui y ahora también trabaja allí. Nick Liu, entusiasmado, le dice que irá a su casa esta noche, preguntándole si estará Xiaodou, su esposa, pero el prota le dice que irá a su casa yéndose, pero al irse Nike lo ve y piensa que un cobarde como él, ¿cómo pudo casarse con una mujer tan hermosa? En un cambio de escena, vemos al prota entrar a la casa de su hermana, encontrándose con el pequeño Shen. Además, en la casa también se encontraba Chow Yu-Yue, su otra hermana, que se encontraba amasando la masa. El prota le dice que vaya a descansar y que él se encargará. En ese momento, ingresa Yuna por la puerta, preguntando si ya están los fideos. El prota, muy sonriente, le responde que está trabajando en ello y pronto estarán. Ella se le queda viendo sorprendida, preguntando ¿de qué hace aquí? El prota le dice que va a comenzar a cocinar y que hablen más tarde. Acabándose la harina, Yuna le reclama de por qué ha usado tanta harina. El prota le responde que está bien y que ahora la familia tiene dinero. Ella le cuestiona de dónde ha salido el dinero, diciéndole eufórica que aparte de mudarse de casa, vender cosas, jugar a las cartas y pegarle a su mujer, ¿qué más sabe hacer? El prota queda confundido e impactado al recibir el regaño en vez del dueño anterior del cuerpo, sacando el dinero y mostrándoselo, dándole dinero mencionándole que está a punto de presentarse a los exámenes y coma alimentos más nutritivos, quedando ella sorprendida, preguntándole de dónde ha sacado todo ese dinero. Sus hermanas lo ven con duda, mientras el prota solo le dice que hablen después de cenar y que ha frito carne que hace mucho no comían, y a reunidos en la mesa, el prota le comenta que le pidió dinero a Wuhan, dejándolas sorprendidas. El prota menciona que las muertes de sus padres no fue un accidente y que está relacionado con Wuhan, y que sospecha que los equipos que compró para la acería tenían riesgos potenciales de seguridad. Sus hermanas se quedan tristes por la noticia. El prota sigue mencionando que así fue como ese perro viejo de Wuhan mató a sus padres por un funcionamiento inadecuado y tenía miedo de comprobar el equipo, y él va a hallar las pruebas. Para comprar equipos
se necesitan documentos y cuando él los encuentre, se pondrá en contacto con el proveedor y Ju-han no podrá salirse con la suya. Pero ellas no tienen que preocuparse por estas cosas, que él encontrará la manera de resolverlo todo y demostrará la inocencia de sus padres. Sus hermanas quedan sorprendidas al ver al prota, incrédulas por lo que están escuchando. El prota, avergonzado por la situación, le da 50 yuanes más para que compre lo que le falte. En un cambio de escena, vemos al prota caminando, comprando una paleta. Mientras está caminando, unas personas le tocan el hombro. El prota voltea y se encuentra con varias personas que lo saludan. El prota los reconoce como Fu-da-hai y Chan Ryu, observando que se encuentra también Shen Si-ran, que parece ser la mejor amiga de su esposa, y que va bien vestido, debe ser el que mejor situación económica posee. Una persona le grita al prota de qué es lo que está mirando. Sus amigos lo detienen, pero él sigue llamando al prota basura y cómo se atreve a actuar de matón frente a Shen Si-ran, y realmente no sabe cómo Yin Shadow se enamoró de él. Una de ellas menciona que capaz a Yan Shadow le gustan los matones. El prota le responde a Xiao Shan que lo ha malinterpretado y que su esposa y Si-ran son mejores amigas y cómo podría actuar como matón delante de la amiga de su mujer. Si-ran se le queda viendo pensativa, diciéndole a Hu Xiao-shan que se calme y que todos eran compañeros de clase. Marchándose del lugar, el prota lo ve y menciona: Hu Xiao-shan, no te quedan muchos días buenos. Mientras que se encuentra caminando, se encuentra con su esposa. Ella lo ve asustada, comenzando a borrarse cualquier rastro de helado de su boca. El prota la ve y le dice que ella también ha comido helado. Ella, con miedo y nervios, debido a que el anterior dueño del cuerpo del prota la golpeaba, le dice con la voz entrecortada que ha pasado mucho tiempo desde que comió uno, y además le compró una sandía. El prota sonríe y le acaricia la cabeza, diciéndole que ahora tienen dinero y puede comprar lo que quiera para comer, y solo tendrán más dinero en el futuro, dejándola feliz. El prota se ofrece a llevar la sandía por ella. Ella lo ve al prota muy contenta y tranquila, mientras recuerda su época escolar, cuando él le ayudaba con sus cosas, yendo feliz junto al prota. Llegada la noche, vemos al vago de Nike saliendo de su casa, mientras su esposa le grita, encontrándose con el prota. El prota le pregunta de qué está pasando. Él le responde que la P de su esposa está loca y que acaba de perder un poco de dinero en la mañana y que ella se enfadó, y es normal tener pérdidas y ganancias cuando se juega, pero ahora que irán a jugar con el hijo director Chen Wo-da, es alguien de dinero, y si se unen para volverlo adicto al juego podrán quitarle su dinero. El prota le pregunta de cuánto dinero ha traído. Él le responde que no ha recibido el salario de su esposa, pidiéndole al prota si le puede prestar dinero y luego se lo devolverá cuando gane. El prota recuerda que este Nick solo le pedía dinero al anterior dueño del cuerpo y le menciona que aún no le ha pagado los 3 yuanes que le debe y solo tiene un yuan. El vago del Nike alza la voz preguntándole si acaso solo trajo un yuan para apostar. El prota, que sabía de sus intenciones, lo mira y le pregunta si él no trajo dinero y será mejor dejarlo para la próxima vez. Pero Nick lo sujeta y le dice que ya están aquí y le prestará dinero, sacando dinero de sus zapatos, dejando impactado al prota, yendo a encontrarse con Chen Wo-da. De esta manera, cuando los tres están juntos, comienza el juego. El juego consiste en el que saca pares de número más alto gana, y el prota, a ver el tipo de juego, piensa que es muy fácil debido a que él era un genio en las apuestas en su mundo, ideando un plan, haciendo ganar las rondas a Chen Wo-da y hacer que Nike pierda su dinero. Nike quiere seguir apostando, pero el prota le pregunta de dónde está su dinero y con qué va a apostar. Nike se levanta enfadado por las palabras del prota, gritándole de cómo se atreve a gritarle de esa manera. El prota también se levanta enojado y le grita que él le habla como quiera y que saque su dinero si quiere continuar, sino que se vaya a la M, y le dirá una cosa más, que deje de querer coquetear con su esposa, que si no lo golpeará sin piedad, dejándolo asustado. El prota se vuelve amigable y le dice a Chen Wo-da que le invitará a cenar para compensar esto. Mientras camina por la calle, piensa que el padre de Chen Wo-da es el director jubilado de una fábrica y tiene amplios contactos y quizás pueda ayudarlo. Llegando a su casa y echándose a dormir, descansando como si chambeara, escuchando que a Nike, su esposa, le anda gritando
por haber perdido su dinero y cómo es que van a sobrevivir estos días. Al día siguiente, lo vemos al prota tomando té en un establecimiento, escuchando que el hijo mayor de la familia Liu se fue de la ciudad y renunció a su trabajo. ¿Y qué es lo que estará pensando? El prota menciona que en la década de los 80 es un periodo crucial y muchos millonarios iniciaron sus negocios en esta época, y si volviera al año 2020, sería un desperdicio dejar esta oportunidad. Pero el prota reordena sus pensamientos y dice que él es un gran millonario en su mundo y que después de terminar este asunto con Hu Han, volverá a su mundo. En ese instante, ve que llega Chen Woo-da. El prota lo saluda y hace parecer que fue una coincidencia encontrarlo, invitándolo a comer por los inconvenientes de la noche anterior. Entrándose y sentándose, el prota, a ver el menú, queda impactado por tales precios, pero pide varios platillos para impresionar a Chen Woo-da, logrando su cometido. En ese momento, vemos que Hu Xiao también ingresa al restaurante, percatándose del prota y gritándole de por qué se encuentra en este lugar, desperdiciando su dinero, y que es una basura, debido a que Yan Shadow no tiene ni comida para comer. Ziran también al verlo menciona que perdió el apetito y vayan a otro restaurante. Yéndose del lugar, Chen le pregunta seriamente al prota si tiene algún rencor con el hijo de Hu Han. El prota responde que eran compañeros de clases y tuvieron algunos conflictos. Chen le menciona que ayer se dio cuenta que le estaba haciendo ganar intencionalmente en las cartas, pero el prota le pregunta si tiene una mala relación con Hu Han y que no parecía contento cuando le preguntó aquello antes. Chen, enojado, responde que cuando hubo una votación para el puesto de director de fábrica, esa persona votó por Su Xiangjiang, haciendo que él pierda la elección como director en el taller por un voto, y su padre era el director de taller de Hu Han antes de jubilarse, y que es un traidor. El prota le sigue dando vino para que pueda darle más información importante, preguntándole por Chen Yang y su identidad. Él le responde que Sur es un tipo que tiene relaciones con proveedores en el extranjero. El prota le menciona que su fábrica pagará pronto la tasa de prevención de insolación, y la cantidad no es pequeña, pero mejor, porque no distribuye los frutos cosechados por la familia de su abuelo entre los trabajadores, y de esa manera le pertenecerían los gastos de prevención de insolación en la fábrica. Pero él, asustado, le responde que no, explicando que si lo hace, se meterá en un gran problema si las cosas salen mal, y esas personas podrían escribir una carta de denuncia para su abuelo. Pero el prota, que es un genio, le dice que no se preocupe y que su abuelo también es su abuelo, mientras que Chen solo lo ve sorprendido, comenzando a decirle que puede cambiar interminario de frutos por el nombre de él y poder proporcionar las frutas. Chen, al escuchar al prota, se alegra y lo felicita, acordando lo que le dijo. Saliendo de esta manera del restaurante, vemos al prota llegar a su casa silenciosamente, pensando si su esposa todavía estará despierta. Entrando y encontrándola sentada en el sofá esperándolo, él le pregunta de por qué sigue despierta, disculpándose por llegar tarde. Ella solo lo ve triste, recordando la conversación que tuvo con Ziran, que le cuestionaba si el prota es más importante que su familia y que su mamá había sido hospitalizada cuando fue ella hace unos días a verla y no paraba de preguntar por ella. Y en Xiao le menciona que el prota parece haber cambiado y está mejor que antes. Ziran le dice que es más fácil de cambiar montañas y ríos que el carácter del prota, y que se puede esperar de un apostador que solo sabe dar palizas a las mujeres todos los días. Volviendo al momento actual, ella llora y corre hacia el prota, diciéndole que puede hacer lo que quiera con ella esta noche, dejando al prota impactado. En un cambio de escena, vemos al prota echado en el sofá, mientras piensa en lo que ha ocurrido. Después que su esposa le dijera aquello, él le respondió que no se encuentra bien, yéndose a lavar el rostro para que se calme de tal emoción, mencionando que él va a volver a su mundo y no debe aferrarse a lo que no debe. Al día siguiente, vemos a Yan Xiao afuera de casa, observando, melancólica, despidiéndose del prota, yéndose triste, mencionando que si el prota hubiera cambiado más antes, aunque sea un poco, ella no tendría que irse. Observamos a Yan Xiao en un teléfono, llamando a su papá sorprendido y feliz al escuchar a su hija después de mucho tiempo, le pregunta de lo que ha pasado y que él estará para ayudarle, pase lo que pase.
Yan Shao, con la voz entrecortada triste, le responde que está bien y solo extraña su hogar. Su papá le dice que no vaya a ninguna parte, que él irá en donde ella. En un cambio de escena, vemos al prota en el campo de frutas de Chen Guoda, haciendo negocios. Chen Guoda se encuentra feliz con el prota por su propuesta y prometiendo que si todo sale bien le dará 100 yuanes. Después de dar el primer paso para ser millonario en este mundo y tener el suficiente dinero para darle una buena vida a su esposa, el prota regresa a su casa y al ver a las personas paradas al lado de su esposa con los recuerdos del anterior dueño de su cuerpo, deduce que son los padres de Shadow. El prota, muy alegre, les llama padre y madre, preguntándoles de cuándo vinieron. Debieron haberlo avisado para que pueda prepararse, ofreciéndole de comer, pero en ese momento el suegro le da una bofetada, mientras le dice que esa bofetada es por su hija y que mire cómo ha torturado a su querida hija, queriendo darle otra bofetada en nombre de él, pero es detenida por Yan Shao, que le pide de favor que se detenga, preguntándole al prota de cómo se encuentra. El prota, cabizbajo, le menciona que se lo debía y que la ha decepcionado y la ha hecho sufrir en el pasado, disculpándose, pero el suegro le grita que deje de actuar y que ambos deben divorciarse de una vez. La madre de Yan Shao, que se encontraba delicada de salud, comienza a sentirse mal. El prota le pregunta a su esposa de qué es lo que piensa. Ella, al ver a su mamá enferma, con mucho dolor, decide que se divorcien. De esta manera, los vemos en la oficina de registro civil, haciendo válida su separación. Al salir, Yan Shao le pide a su mamá que le dé tiempo para que hable con el prota. Ella le da 185 yuanes que le sobraron de lo que le dio la vez pasada. El prota no acepta el dinero y le menciona que se lo quede, y él le debe mucho a ella y no podría aceptarlo, diciéndole que si algún día vuelve a ser como era antes, debe cortar todos los lazos con él. Ella se sorprende y le pregunta a qué se refiere. El prota solo le responde que tenga en cuenta lo que le dijo y que vaya, que sus padres le esperan. De esta manera, ella se dispone a marcharse, pero aún sintiendo amor por el prota, se va llorando. Al día siguiente, lo vemos al prota comiendo su paleta y atrás de él se encuentra Guoda, pasándole la voz diciéndole que lo ha conseguido, que el prota le recomendó y ha ganado 1500 yuanes y que cuando todo esté listo le dará 200 yuanes más por su esfuerzo. El prota le agradece, pero le menciona que todavía no han comprado la bolsa de plástico. Yendo en la moto a la fábrica de plásticos, el prota le pregunta a Chen Guoda si conoce a alguien de la ciudad Lujin que distribuya plásticos, porque la empresa no comerciará con una empresa pequeña. El sorprendido le responde que pensó que él conocía a alguien, pero el prota le dice que no se preocupe y que él ideará una solución. Al llegar a la empresa de plásticos, el prota le hace creer al guardia que han venido por negocios importantes y buscan hablar con el dueño. El guardia, al ver tan serio el prota, permite que ingresen, dándole la ubicación del señor Li, el dueño. Chen, asustado, le menciona que han entrado, pero no conocen al dueño. Al llegar a la oficina del dueño, el señor Li le pregunta de quiénes son. El prota rápidamente se presenta como el director general de Guoda Frutas, mientras que Chen Guoda lo ve sorprendido y nervioso. El señor Li le pregunta de cómo han entrado. El prota le responde calmadamente que han informado a seguridad y que pasaban por aquí y querían ir a la ciudad Shehai para comprar bolsas de plástico, pero ha oído que sus bolsas no son tan malas y que ellos son exportadores de frutas. El señor Li les dice que la industria de plástico no tiene nada que ver con las de fruta. El prota, para alivianar la tensión, le ofrece un cigarrillo, convenciéndole, diciéndole que ellos son una gran empresa de frutas y necesitan bolsas de plástico, pero el requisito previo de la garantía es la calidad. El señor Li le pregunta si trabaja en una empresa pública o privada, pero el prota esquiva la pregunta diciéndole si tiene té y que tiene un poco de sed. El señor Li, al pensar que son grandes empresarios, les ofrece uno de sus mejores té. El prota le sigue diciendo que su demanda es grande, preguntándole si pueden hacer una tonelada de bolsas de embalaje en medio mes, dejando impactado al señor Li, respondiéndole que si trabajan horas extras es posible. El prota les dice que está muy bien, pero primero necesita que le proporcione alguna muestra para la inspección de calidad. Él le lleva a su almacén para que pueda tomar las bolsas para su prueba de inspección de calidad. Luego de aquello,
el señor Lee le invita a cenar, pero ellos le agradecen y le responden que tienen que hacer otras cosas después, y cuando se complete la inspección de calidad, enviarán una persona a la empresa, marchándose. Chen Gouda sale alegre, impresionado de la astucia del prota para los negocios, diciéndole que han adquirido las bolsas y no han gastado dinero. El prota le menciona que si el señor Lee llama mañana, le diga que sus bolsas no han pasado la prueba de inspección y el negocio no se llevará a cabo, pero ellos quedan sorprendidos que la bolsa sea resistente para sus frutas. El prota le dice que traigan a Liu Nanqian con ellos. Chen le responde que ese tipo, la última vez en las apuestas, quería hacer trampa. Llegada la noche, observamos a Nanqian comiendo con ellos ferozmente. Pasando el tiempo, Chen se despide del prota muy feliz, y Nanqian, al ver aquello, le pregunta al prota de qué tipo de negocios está haciendo con Chen Gouda. El prota le comenta que Chen le dará 200 yuanes si le ayuda a repartir fruta. Nanqian se sorprende por la cantidad de dinero que le darán, mencionando que no es que esté celoso y solo quiere recordarle que la última vez que jugaron cartas, Chen le obligó a que lo engañara y que no se deje engañar por él. El prota, ante tales palabras mentirosas de Nanqian, solo piensa que es un bastardo, y si acaso cree que es un tonto. El prota le dice que él es pobre e ingenuo, y si viene con él le dará 50 yuanes, haciéndolo feliz a Nanqian. Nanqian le invita a su casa. El prota, al ingresar, le pregunta si alquila o ha comprado la casa. Nanqian le responde que lo alquila y no tiene la capacidad para comprarlo. El prota le menciona que ha oído que es el único cerrajero del pueblo y que debe ganar mucho. Nanqian le responde que lo dejó hace un tiempo y que le habían pillado abriendo la puerta de un vecino. El prota, animado, le pide que le muestre sus habilidades de cómo abrir una cerradura. Nanqian acepta y le enseñan cómo abrir una cerradura. El prota se hace el que está feliz, pidiéndole que le enseñe más detalladamente, pero Nanqian le menciona que esta habilidad solo sirve para cometer actos ilegales y puede ser que se salga del buen camino. Pero el prota le dice que le dará 100 yuanes. Nanqian no lo duda y acepta rápidamente. Al día siguiente, vemos que los dos se encuentran con Chen. De esta manera, llegan a la fábrica donde trabajaban los padres del prota. El prota se encuentra moviendo los empaques de fruta junto a Nanqian, fingiendo en ese momento que le duele mucho el estómago, dejando a cargo a Nanqian, corriendo directo a la oficina de Hu Han. Al encontrarlo, se percata que tiene seguro, pero con las enseñanzas de Nanqian, el prota logra abrirlo rápidamente, buscando dentro de la oficina, encontrando un contrato de comprobante que no posee sello ni firma, observando 4 libros. Al agarrar dichos libros, se cae causando ruido y poniendo nervioso al prota, dándose con la sorpresa que es una caja, y dentro de ellos hay varios papeles. Al revisarlo rápidamente, menciona: Hu Han, ha llegado tu hora. Al salir, Nanqian le reclama de por qué tanto ha demorado. ¿Acaso se ha caído en el retrete? ¿Y por qué ha tardado tanto y ya casi ha terminado? El prota, para que no siga molestando, le da 100 yuanes, haciendo que cambie de actitud, llamándolo maestro y agradeciéndole. Mientras está por la calle, el prota piensa que el director de un pequeño taller falsificó un sello oficial y consiguió más de 2.5 millones de yuanes. Justo en ese momento, pasa por el grupo de compañeros que se encontraba por ahí. Ellos lo ven y le comienzan a decir que ahora que está divorciado tiene tiempo de pasear. Y pobre, decía Dou, que es difícil volverse a casar y que se debió haber divorciado de la basura del prota hace mucho tiempo. Pero el prota solo lo ignora. Pero Hou Xiaoshan, enojado, sujeta al prota. El prota, al notar aquello, con un movimiento le dobla el brazo, haciéndole gritar de dolor y empujándolo hacia su grupo, mientras seriamente le dice que si no tiene agallas que no esté gritando como una gallina. Él le grita que no se crea solo porque tiene un poco de dinero por su padre. El prota le responde que su papá ya no durará ni unos días más, acercándose a él y mencionando que lo piense bien, preguntándole si su padre no ha cambiado nada desde abril, desde que surgió el accidente. Él comienza a recordar que su padre se ha estado dando la gran vida de lujos, pero no sabe con qué dinero. Cayendo en desesperación y miedo, el prota se va y le pide a Siyui para que pueda llamar por teléfono, llamando a la fábrica de equipos Sinan. Al contestar, el prota habla con el mismo encargado de la empresa. Él se hace pasar como un encargado de la fábrica de aceros Lin Shui. Ma Qingbao, que se encuentra en la llamada, le responde que ese número no parece pertenecer a la empresa de acero. El prota le menciona que es un nuevo teléfono y la situación es urgente, alzando la voz, diciéndole que los accesorios de equipamiento que Hu Han compró en abril, mayo y junio tienen problemas de calidad, y por culpa de los equipos de su fábrica, hubo un gran accidente en la fábrica de ellos,
y que hoy saldarán cuentas. Ma Kingbao, que se encontraba al otro lado de la llamada, le responde que está loco y que claramente Hu Hao le llamó para decirle que no había necesidad de cambiar las piezas. El prota le hace saber que en el contrato estaba escrito que el comprobante era de él. Ma Kingbao le responde que es imposible y que le diga a su jefe de fábrica, Kang Shin-hong, que conteste el teléfono. El prota le responde que él no está en recepción y llama el teléfono fijo de su oficina. Al finalizar la llamada, el prota queda alegre de que por fin está resolviendo el problema de las muertes de los padres del anterior dueño del cuerpo. Mientras tanto, en la oficina el director Kang contesta una llamada y Ma Kingbao desesperadamente comienza a decirle que no ha firmado ningún contrato de compra con Hu Han en abril, mayo o junio. Él queda pensativo si Hu Han falsificó el contrato que ha comprado realmente, acordándose de la muerte de las dos parejas por un funcionamiento inadecuado, llegando a la conclusión que el dinero se lo agarró Hu Han y fue su culpa el accidente, pidiendo que el maestro Yu detenga todo el trabajo del segundo equipo y no se lo diga a Hu Han. En un cambio de escena vemos al prota esperando una llamada y al recibirlo contesta rápidamente, siendo Kang Shi-song el director de la fábrica. El prota le menciona que tiene pruebas contra Hu Han, explicándole que Hu Han falsificó un contrato con la fábrica principal de Sisan y estafó 3 millones de yuanes y luego firmó con la empresa Zinc y compró la misma cantidad de piezas. El director de la empresa queda sorprendido preguntándole si tiene las pruebas y que él irá donde se encuentra. El prota le responde que está bien, pero primero tiene que informar a la policía para prevenir que se vea involucrado y no lo condenen. El director acepta y al colgar piensa de quién es ese joven que es muy inteligente. Si Yui lo ve al prota y sorprendida piensa que el prota está hablando con el director de una empresa y parece ser que están discutiendo un asunto importante. Al pasar los minutos, el prota se encuentra con el director. Él lo ve y se pregunta si acaso no es el hijo de los trabajadores que murieron. El prota le hace entrega de las pruebas y el director queda impactado porque en estos documentos se encuentra la firma de Hu Han y es suficiente para probar su crimen, preguntándole al prota de cuál es su nombre y que es un joven increíble. El prota se presenta y le responde que él no hizo nada y solo fue el director que descubrió las pruebas dándole las contribuciones. Llegando en ese mismo momento la policía, preguntando de lo que ha pasado. El prota se hace el desentendido de la situación. El director lo ve y piensa que el prota planeó darle todo el crédito a él, enseñándoles la prueba de estafa de Hu Han. Mirando al prota le menciona que esa estafa involucró la vida de 2 personas. El oficial le pide que le explique la muerte de sus padres. El prota le explica todo lo que sabe desde que reencarnó en este cuerpo. El oficial, luego de escuchar al prota, pregunta si Hu Han está al tanto de los problemas que afrontará. El prota le dice que no, y que puede buscarlo en la fábrica y lo atrapará si controla a su familia. El oficial se queda sorprendido que el prota haya descubierto que tiene miedo de no poder atraparlo, diciéndole que enviará grupos de policía a arrestarlo. Mientras tanto, Hu Han en su oficina se encuentra sirviendo una taza de té, pero se asusta cuando ve los libros movidos de su posición habitual. Al buscar los papeles, se da cuenta que han desaparecido. Asustado comienza a recordar que había una persona misteriosa en la empresa y no parecía un trabajador, y parece ser que lo ha visto antes, llegando a la conclusión que es el prota. En un cambio de escena, vemos al prota llegar a la casa de su hermana, encontrando a Yuna con sus compañeros de clase, mientras menciona que tiene algo que decirles. Mientras tanto, los compañeros que estaban con Yuna se van disimuladamente. El compañero le pregunta de por qué se van tan sutilmente. Ella le responde que es más seguro que el hermano de Yuna debe haberse quedado sin dinero y quiere pedir algo que pueda vender. El prota se le queda viendo al escucharlos. Ya reunidos con su hermana, les dice que ha resuelto el problema de Hu Han, pero ella queda aterrorizada señalando la espalda del prota que se encuentra Hu Han. Hu Han se abalanza contra el prota, queriendo golpearlo, pero el prota, todo un experto, lo detiene y le dobla el brazo. Hu Han solo grita de dónde está el contrato y que se lo dé ahora. El prota, enojado, hace más presión en su agarre, mencionando que parece ser que no comprende la situación. El prota le pisa la espalda y agarra una botella, rompiéndola. Sus hermanas lo ven aterrorizadas en que cometa una locura, pero el prota solo amenaza a Hu Han, mencionando si ahora está al tanto de la situación. Hu Han de miedo responde que sí, pero el prota le da un puñetazo. Hu Han le pregunta de qué es lo que quiere. El prota le responde que se vengará por Yuna y su hermana, a la que siempre la golpeaba, y por sus padres. Hu Han le dice que no tiene nada que ver con la muerte de sus padres y que se conocen de años, y se entristeció al conocer la noticia. El prota cambia de actitud y le dice que lo comprende. Hu Han, al ver el cambio de actitud del prota, le pide que le entregue el contrato y que eso le pertenece al gobierno y le enviarán a la cárcel si se enteran. El prota se hace el sorprendido diciéndole que si es tan grave deben ir por el contrato. Hu Han, desesperado, le pregunta ¿en dónde está? El prota le responde que lo escondió y que no podía llevarlo consigo, mientras las hermanas se preguntan
de qué es lo que está pasando. El prota, antes de irse, les da una mirada para que confíen en él y de lo que hace. Y afuera de la casa, los vemos caminando. Ho-Han le pregunta de dónde está el contrato. El prota le responde que tenga paciencia y que primero deben discutir cómo se dividirán el dinero. Ho-Han se hace el desentendido que no tiene ningún dinero, pero el prota le da otro golpe más para que sea serio, cayendo al piso. El prota le pregunta de dónde ha escondido los 2.5 millones. Ho-Han sorprendido le dice que él lo ha sabido todo. El prota le menciona que sí, y dejen de fingir, y no quiere mucho dinero, y que no se preocupe, que desde el momento que se unió a él, no lo saboteará, ya que están en el mismo barco. Ho-Han acepta y se lo lleva al cementerio, donde se encuentra cavando una tumba, para sacar el dinero que había escondido, entregándoselo al prota. En un cambio de escena, vemos al prota salir de una tienda comprando ropa para Ho-Han, pidiéndole que se cambie la ropa sucia, que si no, será muy sospechoso. Ho-Han hace caso, y se cambia y pregunta ¿de dónde está el contrato? El prota le responde que está debajo del ladrillo rojo en su casa. Ho-Han asustado le dice de cómo puede guardar algo tan importante en ese lugar, dirigiéndose rápidamente a su casa. Pero al llegar, queda sorprendido al encontrar a la policía que lo termina arrestando. Mientras el prota lo mira de lejos junto a las demás personas, Ho-Han enojado ve al prota, pero comienza a pensar en las acciones del prota, que le dijo que cambiara de ropa, además que lo siguió siempre desde atrás, guardando una gran distancia entre ellos, para que no lo vincularan cuando lo atraparan. Y con la ropa cambiada, nadie notaría que fueron a la tumba, y no hay pruebas para que culpe al prota. Enojándose menciona que el prota planeó todo desde el primer día que fue a buscarlo a la fábrica, gritando desesperadamente que lo dejen ir. Desmayándose ante tanta desesperación, el prota se va feliz con el dinero mientras menciona a su waifu Xiaodou, que ha resuelto el problema con Ho-Han y es hora de que vuelva a su mundo. Llegada la noche, observamos que se encuentra en la casa de su hermana, diciéndoles que mañana todo el mundo sabrá que han capturado a Ho-Han y que les mostrará algo, pidiendo de favor no se exalten. Ella lo ven confundida, donde el prota tira todo el dinero en la mesa, haciéndolas gritar por lo que ven. El prota les pide que guarden silencio. Su hermana le pregunta de dónde ha conseguido todo ese dinero. El prota le responde que ese dinero se lo han dado a cambio de la vida de sus padres, contándoles cómo ideó su plan contra Ho-Han, mencionando que le dará todo el dinero a Yuna para que lo guarde y si necesita gastar en algo caro, solo lo haga, diciéndoles que si a partir de hoy se convierte en un bastardo y viene a pedirles dinero, no le den nada, ni siquiera un yuan, procediéndose a marcharse. Pero Yuna lo detiene, preguntándole si quiere cenar con ellas esta noche. El prota le responde que no, y que vayan a cenar con el dinero esta noche, que él tiene cosas que hacer. Antes de marcharse, el prota le pide a Yuna que lo llame hermano una vez más, pero Yuna solo lo ve y piensa cómo el anterior dueño del cuerpo del prota les hacía sufrir, quitándoles la poca comida que ellos tenían para que lo venda para sus vicios, quedando callada. El prota le dice que no hay problema y que puede ser la próxima vez, saliendo y dejándolas pensativas por la situación. El prota, mientras camina, piensa que tal vez ya no exista una próxima vez. Lo vemos que ha comprado 2 botellas de alcohol, mencionando que con esas 2 botellas con gran porcentaje de alcohol bastará. Ya estando en su casa, observamos al prota beber sin parar, ya pasado de copas. Recuerda a Xiaodou, sentada en el sofá alegre. El prota solo dice el nombre de sus hermanas y de la waifu, despidiéndose. Al tomar el último sorbo de la bebida, viaja al mundo que pertenece, pero no puede volver a su cuerpo, debido a que después del accidente que ocurrió, perdió la vida. Llegada la mañana se despierta desesperado, debido a que no puede volver a su mundo, diciendo enojado de quién elaboró un funeral para él y lo mandó a cremar, y no puede volver a su anterior cuerpo, debido a que ahora solo es ceniza, aceptando la realidad que no podrá regresar, vistiéndose frente al espejo, sujetando la foto de él y Xiaodou, mencionando que si hubiera sabido que no podía volver, no la hubiera dejado irse y la hubiera mantenido a su lado. Pero recuerda que Sirui, la del teléfono, puede contactar con Shen Xiran, lo que significa que también debe tener el número de contacto de Xiaodou, disponiendo a ir y pedirle el número para recuperar a su waifu. Al salir, se encuentra con sus hermanas. El prota les dice, ya que están aquí, entren y coman juntos, que estaba por preparar fideos. Yuna sonrojada lo llama hermano,
mencionando que venga a comer con ellos a su casa, que ha comprado cerdo. El prota acepta y se dirigen a su casa. Durante el camino, el pequeño Shang le pregunta al prota que si puede quedarse a vivir con ellos. El prota le responde que tenga paciencia. Yuna le hace saber al prota que el incidente de Wuhan ha sido conocido por toda la ciudad de Linshui y que además también ha sido detenido algunos de sus familiares implicados. El prota le menciona que lo esperaba y que es más seguro que reciba la pena de muerte. Las hermanas quedan felices de que por fin se haya hecho justicia por la muerte de sus padres. En un cambio de escena, vemos a dos personas buscando desesperadamente a Sirui, pidiéndole ayuda, preguntándole si acaso ella no es amiga del prota y que por favor les ayude a pedirle clemencia para ellos. Dahai sale y pregunta de qué es lo que está pasando. Ellos le comentan que Wuhan y su hijo Xiaoshan han sido arrestados por la policía y fue el prota quien los demandó. Dahai le pregunta de por qué están preocupados si no están involucrados. Ellos asustados le responden que el día antes discutieron con el prota y que ella y Liang Liang son amigos íntimos de Xiaoshan y capaz también les pueden arrestar. Dahai les menciona que no está seguro si el prota los ha denunciado ante la policía y es mejor ir a verlo y preguntarle. Yendo de esta manera ve al prota. Mientras tanto, vemos al prota disfrutando de una agradable comida con sus hermanas. En ese momento, Dahai toca la puerta. El prota abre y al verlo le llama gordito. ¿Y qué es lo que hace aquí? ¿Acaso vino por el olor de la comida? Pero atrás de él salen las demás personas, mostrándose esta vez muy agradables ante el prota. El prota los invita a que pasen a comer, pero el calvo le dice que no hay necesidad y que ya comieron, mirando a Dahai. Él le pregunta si acaso ha denunciado a Tian Man y a Liu Niang con la policía. El prota le responde que eso lo iba a hacer después de comer, dejándolos asustados. Dahai le menciona que ellos no tienen nada que ver con el conflicto de Wuhan. ¿Acaso va a ser tan despiadado? El prota los ve que están muy asustados y menciona que no los denunciará, haciendo que se alegren. Dahai le dice que lo sabía y que él no es alguien despiadado, marchándose del lugar. Tiempo después, vemos a Yuna estudiando y el prota la observa y le comenta que tiene un error en esa pregunta, enseñándole en cómo se resuelve ese ejercicio de manera rápida y fácil, dejando a Yuna sorprendida al ver la solución. El prota le menciona que se quedará para que le ayude a estudiar para su examen, mientras piensa que quería empezar un negocio en la ciudad de Suhai. Dicha ciudad es donde se encuentra Shadow, la waifu, pero va a esperar que Yuna termine sus exámenes. Yuna, que ahora siente un gran cariño por su hermano actual, le dice al prota si va a lavarse los pies, que ha calentado el agua. El prota acepta y, ya sentado, piensa alegre que este debe ser el sentimiento de tener un hogar, pasando de esta manera tiempo con su hermana. Llegando el momento del examen, Yuna le dice al prota que vaya a casa, que está lloviendo muy fuerte. El prota comienza a animar a Yuna en su examen, haciendo avergonzar a Yuna, que le dice de qué hace y que todos le están viendo. El prota la observa feliz mientras piensa que Yuna por fin tendrá su examen y que se tiene que preparar para ir a la ciudad Suhai dentro de unos días. Pasada la lluvia, lo vemos al prota caminando por el mercado callejero, pensando en quién comprará para que haga la cena, escuchando una conversación que dicen que la policía no solo sacó dinero de la tumba, también encontraron dinero en la casa de algunos familiares y que es un cerdo avaricioso, que estafó mucho dinero y hasta mató a personas inocentes, y no se le puede perdonar, y esos animales que se atreven a robar el dinero del país se les debe de fusilar. El otro le da la razón, mencionando que no gastó ni un yuan antes de ser atrapado y que estará tramando. El prota, que estaba escuchando atentamente, ante la sorpresa, aplasta la verdura. Los vendedores le gritan de qué hace aplastando sus verduras. El prota se disculpa y les dice que lo comprará, corriendo rápidamente a la casa de su hermana, mientras piensa en cómo pudo olvidar que este mundo es diferente al suyo y que no es tan fácil gastar dinero en esta época, en especial en una pequeña ciudad como Linshui. Y si cuentan el dinero, se darán cuenta que la cantidad de dinero no es la misma y harán una gran investigación, y Wuhan definitivamente le echará la culpa, y aunque haya ayudado en el caso, ellos igual sospecharán de él. Llegando a su casa y diciendo a su hermano Yuyue que saque todo el dinero, en un cambio de escena vemos al prota yendo al cementerio con una bolsa de dinero. Al llegar al cementerio, se da cuenta que todavía no han excavado, y es un alivio, volviendo a colocar el dinero enterrado. Ubicándonos en la comisaría, vemos a Wuhan tras las rejas. El director de la empresa le pregunta al oficial de qué es lo que sucede. Él le responde que hay 100.000 yuanes que faltan, y Wuhan les ha dicho que fue el prota quien se los robó. El director defiende al prota de cómo podría ser él si lo ha ayudado mucho en este caso. El policía le comenta que Wuhan ha afirmado que el prota lo puso en desventaja, y antes de ser arrestado,
él se encontraba con él, y lo han investigado, y es cierto, y que deben de traerlo para que lo interroguen. El director Kang le pregunta al oficial si puede ver primero al prota. El oficial se enoja, diciéndole que si no fuera porque se conocen hace mucho tiempo, también sospecharía de él, y que este asunto debe ser resuelto, ordenando que mantengan vigilado a Kang Shin-hong, y no puede irse antes que el prota sea arrestado. Mientras tanto, el prota se encuentra comiendo su paleta pensando que estuvo actuando muy arrogante antes, porque pensó que volvería a su mundo, y por poco comete un error terrible, observando a dos personas como juegan. En ese instante, aparecen los policías para arrestar al prota. El prota al verlos menciona que es el momento de que haga sus jugadas. En un cambio de escena, vemos al prota siendo interrogado por el oficial, que le pregunta de dónde están los 100.000 yuanes. El prota se hace el desentendido, preguntando ¿cuáles 100.000? El oficial le responde lo que robó a Hu Han. El prota menciona que él no le robó a nadie. El oficial le pregunta de por qué Hu Han fue a su hogar. El prota le menciona que Hu Han quería quitarle las evidencias en su contra. El oficial le pregunta de qué pasó después y que si acaso le dijo que tenía las evidencias y le exigió 100.000 yuanes. El prota responde que no lo hizo. El oficial le vuelve a cuestionar que en ese momento Hu Han no estaba al tanto que ellos estaban detrás de él y por qué estaría junto al prota. El prota le menciona que él fue el que mató a sus padres, metiéndose en su papel y enojándose, mencionando que él lo siguió para ser testigo de su arresto con sus propios ojos y quiere que esté encarcelado para siempre. El oficial lo ve sorprendido, pidiendo que se calme, y le dice que Hu Han afirma que los 100.000 lo sacó de la tumba y se lo dio. El prota le menciona que tiene dos dudas. Lo primero es que Hu Han afirma que excavó una tumba, pero su ropa estaba totalmente limpia, y como segundo punto, podría ser posible que estaba intentando dejar dinero para su hijo. El oficial queda pensativo, levantándose y ordenando que vayan a investigar las tumbas. Al pasar el tiempo, el policía llega diciéndole al superior que han encontrado los 100.000 y no falta ni un yuan, y estaba en el lugar que dijo Hu Han. De esta manera el prota muestra su inocencia y sale libre. Al estar afuera se encuentra con el director Kang, que le invita a cenar como agradecimiento, pero el prota le menciona que mejor para la próxima y que su familia debe estar preocupada y debe de volver ahora mismo, y que desea preguntarle algo de sus padres. El director le menciona que no tiene que preocuparse y ya envió una carta a los superiores y la firmarán y que en unos días darán su respuesta. El prota le dice si podría darle la compensación lo más antes posible, ya que su familia se encuentra en una mala situación y además no tiene trabajo. El director le menciona que ahora que Hu Han ha sido arrestado, él puede tomar su posición en la fábrica. El prota solo piensa de cuánto podría ganar en una fábrica de acero y que mejor irá a la ciudad de Zhihai, respondiendo que agradece su propuesta, pero lo tiene que rechazar. El director queda sorprendido que lo haya rechazado, pensando que el prota rechazó el trabajo, sabiendo de cuántas personas quisieran tener el puesto. El prota se despide y al día siguiente observamos que va a buscar a Sirui para usar su teléfono, preguntándole si sabe el número de Xiaodou y si puede ayudarle a llamarla. Sirui recuerda en ese momento que le dijeron que no le dé el número de Xiaodou a la basura del prota, diciéndole nerviosa que no sabe el número de Xiaodou. El prota la ve y piensa que se nota que es una pésima mentirosa. El prota le pregunta si al menos sabe el número de Shen Xiran. Ella le responde que Shen Xiran tampoco le dará el número. El prota la ve y le pregunta que entonces admite que no le quiere dar su número a propósito, mencionando que no se preocupe y que le entiende, y que en el pasado fue un pésimo esposo, pero al estar casado durante tanto tiempo, le gustaría verla una vez más. Marchándose, ella solo se queda pensativa viéndolo. De esta manera pasaron una semana. El prota se encuentra cocinando y llega Chen muy emocionado, diciéndole que su familia recibirá el pago por la compensación en la tarde y que el director Kang lo entregará personalmente. El prota le pregunta de por qué parece que él está más emocionado. Chen le pregunta de qué es lo que anda cocinando. Al ver el caldo de fideos, le dice de por qué no le echa un huevo al menos, que ahora es millonario, y que el valor de la compensación es casi de 4.000 yuanes, y que se apure y le eche huevos para que puedan celebrar. El prota le menciona que la tía Wang no está, así que no puede pedirle prestado algunos huevos. Comiendo de esta manera, Chen le felicita por su caldo de fideos, que estaba muy delicioso. El prota aprovecha en comentarle que mañana se irá a la ciudad de Zhihai. Chen se sorprende y le pregunta de a qué hora en la ciudad y si alguien le ofreció empleo. El prota le responde que irá por su cuenta y que es inútil quedarse aquí y es mejor salir y buscar nuevas oportunidades. Llegada la tarde, el director Kang llega a la casa del prota, diciéndole que ha escuchado que se irá mañana a la ciudad de Zhihai y que si no fuera por Chen Gouda, que le dio la noticia, se hubiera ido sin despedirse. El prota menciona que lo iba a decir cuando viniera a verlo.
El director le dice que no le engañe y parece ser que le disgusta la fábrica de aceros porque hay otras mejores oportunidades. El prota le menciona que ir a la ciudad de Shanghai no es por un mejor trabajo y solo quiere empezar un pequeño negocio. El director, sorprendido, le pregunta si acaso está listo para empezar un negocio. El prota le responde que solo irá a una gran ciudad para tener un pequeño negocio y vivir de ello. El director le menciona que es alguien muy inteligente y que le da curiosidad de cómo pudo conseguir el contrato de Wuhan. El prota, ante tal pregunta, piensa que el director Khan de la fábrica de aceros está cerca de sus 40 años y tiene un brillante futuro, y es mejor tenerlo de aliado. Contándole la historia de cómo consiguió los contratos de fraude, el director queda sorprendido, pensando que es una gran historia y que no podría ser ni siquiera la mitad de bueno como el prota. Luego de tal historia se despiden, pero antes de marcharse el director Khan le dice al prota que si tiene cualquier dificultad cuando llegue a Shanghai, que lo llame de inmediato. El prota, al estar solo, menciona que ahora con el dinero en mano y las despedidas ya hechas, es hora de empacar. Al alistar sus cosas, decide que sus electrodomésticos lo llevará a su hermana. Lo vemos llegar cansado a su casa de su hermana por el peso de la TV. Su hermana, que ahora es muy feliz al verlo, le ofrece una bebida. El prota les dice que la compensación fue pagada y fue de 3.980 yuanes, dándoselo a Yuna, y además le comenta que será mañana y que solo tomará 500 yuanes y el resto será para ellas. Su hermana le pregunta si será suficiente y que la ciudad de Shanghai es muy grande y los precios serán muy elevados. El prota le acaricia la cabeza y le responde que es suficiente y que él irá a ganar más dinero, no a gastarlo, despidiéndose de ellas y del pequeño Shen. Al día siguiente, el prota se encuentra listando sus cosas, guardando también la foto de él y Shadow. Al salir de su casa, se encuentra con Shen, que lleva al prota en su moto al terminar de autobuses. De esta manera, llega a la ciudad de Shanghai, quedando sorprendido por lo grande que es. En ese momento, se le acerca una señora ofreciéndole uno de los mejores masajes cariñosos de Asia, pero el prota, sorprendido, se niega. La señora lo sujeta y lo lleva con ella, pero en ese instante llega un bus, donde el prota va rápidamente a subirse. Ya en el bus, observa un mapa, pensando que debe encontrar un lugar barato para que pueda quedarse, y que si no, no podrá quedarse mucho tiempo ni empezar una empresa con el poco dinero que posee. En un cambio de escena, se nos muestra a Shen Shiran pidiendo un servicio de taxis para el jardín Yadi, pidiendo al conductor número 411. Al llegar su taxi, ella sube y el chofer es un conocido de ella, llamado Xie Yang. Ella le pregunta de cómo le dará las gracias. Él le responde que esa chica es muy bonita, pero ya estuvo casado una vez. Shiran le menciona que estuvo casado con una basura. Ella se enfada y le pregunta si acaso no le gusta ahora. Él le responde que solo bromeaba, y cómo no le va a gustar a alguien que le presentó la señorita Shen. Yendo a la biblioteca para recoger a Shadow. Al llegar a la biblioteca, por fin vemos a la Besto Waifu. Shiran la llama y ella le dice que le esperen, ya que va a salir pronto, mientras suspira cansada, pensando que es de esperar que su familia organizara unas citas ciegas para ella, pero incluso Shen Shiran también lo hace. Mientras tanto afuera, Shiran y Xi Yang se encuentran conversando. Xi Yang se da cuenta de la presencia de Shadow y se queda impresionado al ver la belleza que posee. Shiran menciona, ya que están reunidos, deberían ir a ver una película, subiendo al taxi y haciendo que Shadow se sienta adelante con Xi Yang. En ese momento, Shiran observa a Shuyun, llamándolo, invitándole que vaya con ellos a ver una película, subiendo al auto y presentándoles a los demás. Shuyun, con voz baja, le dice a Shiran que todavía no le han pagado su sueldo de este mes y le pagarán el mes que viene. Xi Yang, que escuchó aquello, para impresionar a Shadow, le dice que él pagará por él y no se preocupe. Shuyun acepta y menciona que cuando le paguen, él les invitará a todos. En un cambio de escena, vemos al prota que se encuentra en una posada. Sorprendido que le querían cobrar 35 yuanes al mes, doña Florinda de la recepción le menciona que si no puede permitírselo, vaya a vivir en una sala común, que son 50 céntimos la noche. El prota, entusiasmado, le pregunta ¿en dónde es? Al llegar la noche, vemos que el prota llega a su habitación, donde es uno que comparte con varias personas, observando que también hay un Brian y un Kevin. El prota va a lavarse el rostro, mencionando que el ambiente del lugar es muy pobre, pero puede ahorrar dinero de esta manera. Al regresar a las camas, se da cuenta que le han robado su bolsa, preguntando ¿en dónde está su bolso? Uno de los Brian le responde que tiene que tener cuidado cuando salga, y que tome eso como una lección, y no puede recuperar nada si lo pierde en este lugar. El prota menciona que por suerte tiene el dinero con él, de lo contrario estaría acabado. Escuchando a una persona preguntando si tiene alguna cama, el prota lo ve
y lo reconoce como monitor de clases, que era una persona muy inteligente. Viéndose los dos y preguntándose de qué hacen aquí, el prota le dice que hace mucho tiempo no se veían, desde que terminó la secundaria. El prota piensa de qué hace una persona tan inteligente aquí. Preguntándole si no le asignaron un trabajo después de la universidad, Jun le menciona que le asignaron a la oficina de impuestos, pero el dormitorio se lo asignarán hasta el otro medio mes. Preguntándole de por qué ha venido a la ciudad Shehai, el prota le responde que vino a hacer negocios y a visitar a Shadow. Jun lo escucha y piensa que todos en su clase ya saben lo que hizo y sigue fingiendo ser una buena persona. A la mañana siguiente, el prota se encuentra en un mercado de ropas, mencionando que va a explorar personalmente si hay algún negocio potencial. Luego de explorar todas las ropas, menciona que hará los atuendos populares de su mundo para venderlos aquí: chaquetas de cuero, faldas en forma de vaqueros anchos y pantalones de campana, quedando maravillado por lo que hará. Entusiasmado menciona que primero comenzará con los pantalones acampados y podrá promover fácilmente aquellos pantalones y volverlos tendencia. Explorando un poco más el mercado nocturno, al estar caminando por el lugar, en este mismo sitio también se encuentra Shadow, haciendo que de esta manera los dos se encuentren, quedando sorprendidos, haciendo que el prota se emocione al ver a la besto waifu, diciéndole que mucho tiempo que no se ven. El del taxi se da cuenta de la presencia del prota, avisando a Siran. El prota le pregunta si ya ha comido o quiere que cenen juntos. Ella le responde que ya comió. El prota le dice que está bien y le menciona si quiere dar un paseo con él, que tiene algunas cosas que decirle. En ese momento se entromete Siran, diciéndole de por qué no se lo dice aquí, y que Shadow ya no es su esposa, y qué le puede decir. Shadow solo ve la situación triste. El prota le pide de por favor. Ella acepta, diciéndole a Siran que va a hablar con el prota un rato, y es mejor aclarar algunas cosas, y puede ir yéndose. El taxista lo ve enfadado, diciendo de cómo es posible que se vaya con el prota delante de él, su cita. Siran solo le dice que ya es tarde y regresen, dejando enojado al taxista. Vemos al prota decirle a Shadow que hace tiempo que no se ven y ha engordado un poco, y parece ser que antes él no la cuidaba bien. Shadow le dice que últimamente su familia ha estado organizando citas ciegas y su mamá se desmaya con mucha frecuencia y está muy preocupada por su salud, así que solo puede seguir sus disposiciones y puede ser que se case este año, yéndose, y el prota quedando triste. Ella quiere ser fuerte, pero termina llorando. El prota va rápidamente hacia ella, sujetándole y abrazándola, besándola en la frente. Los dos se dejan llevar por el momento, a punto de darse un beso, pero Shadow reacciona y empuja al prota, diciéndole que realmente lo odia por tratarla bien de repente. Si no, no hubiera estado triste cuando lo dejó, y durante los 2 años que estaban, casi le quita la vida, la golpeaba sin ninguna razón cada vez que no estaba feliz, y que incluso si otras personas le hacían enfadar, él les quitaba su enojo con ella. El prota le quiere decir la verdad, pero Shadow le menciona que ahora que él ha cambiado, se ha vuelto más insegura, y si acaso intenta engañarla tratándola bien. Con la voz entrecortada le dice que no sabe por qué apareció en Shehai, no entiende por qué se encontró con él en el mercado nocturno. El prota le pide que lo escuche, y las cosas no son así. Ella solo le dice que no quiere escucharle, y no importa por qué apareció aquí, yéndose corriendo a su casa, pidiendo que no le siga. El prota se queda viéndola triste, mencionando si acaso sabe las ganas que tiene de contárselo todo. Pero ¿qué pasará si le dice? ¿Acaso desea que se vuelva a pelear con su familia? Y es mejor dejar de hacerle daño, y que él sigue viviendo en una casa de alquiler y tiene hermanos que alimentar. ¿Qué podría darle? Y que lo más importante ahora es conseguir un plan para comenzar a ganar dinero con el conocimiento que posee. Al día siguiente, observamos al prota caminando por el mercado de artefactos y joyería, deteniéndose al ver un anillo. Al agarrarlo, el vendedor le dice que tenga cuidado, que es un artefacto de la dinastía Ming. El prota le pregunta de cuánto cuesta. El vendedor le responde que ni se ocurra querer comprarlo, que no lo podría pagar. El prota le vuelve a preguntar de a cuánto vende el anillo de jade aventurino. El vendedor lo ve sorprendido, pensando que es un experto, cobrándole 2 yuanes. El prota, al ver el anillo, comienza a mencionar sus defectos, haciendo que el vendedor se lo deje a 1 yuan. Luego de la compra, vemos al prota sentado limpiando el anillo feliz. Luego de aquello,
El prota se va a comer, observando en ese momento a una pareja extranjera que se dispone a comprar artefactos en un vendedor. El vendedor, al verlos y escucharlos, piensa que esos extranjeros hablan muy bien el chino y parece que no podrá estafarlos tan fácilmente. La pareja, al tocar el artefacto, el vendedor le dice que tengan cuidado en romperlo. El extranjero le pregunta el precio y el vendedor comienza a engañarle que perteneció a sus antepasados y que está un poco triste de venderlo, pero se lo dará a $1000. La pareja está a punto de pagar, pero aparece el prota, que comienza a hablar con un inglés perfecto, mencionándoles que los están estafando con cosas de la basura. La pareja ve al prota y decide no comprarlo. El vendedor, al verlos irse, comienza a gritar que solo se lo dará en $100, haciendo que la pareja se dé cuenta que realmente era falso, corriendo hacia el prota, agradeciéndole, preguntándole si acaso también es de su país. El prota le responde que no, y que su padre hacía negocios en el extranjero. El extranjero le pregunta de cómo sabía que ese jarrón era falso. ¿Acaso también es coleccionista? El prota le menciona que se dio cuenta por el tipo de pintura que poseía y que su padre era un coleccionista. El extranjero, al escuchar aquello, le pide al prota de favor que le ayude a elegir antigüedades originales. El prota acepta y de esta manera se dirigen al mercado, llegando en donde el prota compró su anillo. Él le ofrece un peine antiguo a $100. El prota le da el visto bueno y el extranjero lo compra. El extranjero luego de aquello le invita a cenar. El prota feliz piensa que eso era lo que esperaba, aceptando. Ya en el restaurante, observamos a la pareja extranjera muy felices por el peine, agradeciendo nuevamente al prota. El prota, todo un hombre de negocios, le dice que han tenido suerte y que normalmente eso cuesta alrededor de $1000. Ellos se ponen felices de haber gastado muy poco por el peine. El prota, colocándose su anillo para que ellos lo vieran, le menciona que es una pena que ese peine no sea de un artista famoso, sino tendría un valor mejor. El extranjero ve el anillo del prota y sorprendido le pregunta en qué año se fabricó y si es de algún escultor famoso. El prota le responde que no lo sabe y que solo lo compró en un pueblo. El extranjero queda aún más sorprendido que un experto en artefactos como el prota no pueda saber de qué año es, preguntando el precio. El prota le responde que lo compró en 1000 yuanes. Ellos observan el anillo y piden comprárselo, ya que a su esposa le gusta. El prota acepta y se lo vende a 1000 yuanes. La mujer queda sorprendida diciéndole al prota que lo está vendiendo al mismo precio y no busca aprovecharse. El prota le hace saber que es un negocio de amigos y es bueno tener amigos de afuera, vendiendo de esta manera el anillo que le costó 1 yuan a 1000 yuanes. Cambiando de escena, el prota se encuentra en su alojamiento, encontrándose con el de gafas. Al hablarle, él se hace el dormido. El prota le pregunta de por qué siempre tiene sueño cuando lo ve. El de gafas le responde que mañana tiene que trabajar. El prota le menciona que solo desea un poco de su tiempo, preguntándole de quién era el hombre que estaba al lado de Xiaodou, pero no recibe ninguna respuesta por parte del de gafas, pensando que él es otro que cree que no es suficiente bueno para Xiaodou. Pero el prota no se rinde y le comienza a despertar. El de gafas se levanta enojado respondiéndole de por qué le importa con quién estaba Xiaodou y que ellos ya están divorciados y la deje tranquila. Pero el prota le da igual esas palabras y le vuelve a preguntar de quién era ese hombre. Él le responde que era Ai Jiang, un taxista. El prota queda sorprendido que sea solo un taxista, pero el de lentes le menciona que ese taxista gana más que su sueldo mensual en un día y que se rinda. Luego de aquello, vemos al prota yendo al mercado mayorista, pensando que con los 1000 yuanes que ganó, será suficiente para comprar un buen lote de pantalones de campana de buena calidad de la ciudad de Guanghuai. Al llegar, se sienta afuera y piensa que para comprar en el mercado mayorista debe ir temprano, pero aún son las 2 a.m., así que debe esperar, quedándose dormido. Al despertarse, se percata que ya es de día, sorprendiéndose que haya mucha gente temprano, yendo rápidamente antes que se agote la mercancía. Encontrando un comerciante que está vendiendo sus pantalones a 55 yuanes, el prota se acerca y le pregunta si le puede dar un menor precio. El vendedor le menciona que si le compra 50, le cobrará 50 por cada uno, y si compra 100, le cobrará 45 por cada uno. El prota, que posee una mente de tiburón, rápidamente crea una pancarta, comenzando a gritar que el que quiera comprar junto a él pantalones se acerque. De esta manera, varias personas se acercan en el prota queriendo comprar junto a él, entregándole su dinero, logrando juntar 105 pares
yendo rápidamente hacia el vendedor. Al llegar, escucha que el vendedor anuncia que sus productos ya se están agotando y que compren rápidamente las últimas. Mientras las personas están amontonadas, queriendo comprar todo, en ese preciso instante, el prota reacciona y saca los dólares, enseñando y gritando al vendedor que quiere 105 pares de pantalones campana. El vendedor, al ver que son monedas extranjeras, le da la prioridad al prota, pidiendo a sus ayudantes que alisten toda la mercancía que solicitó el prota. Luego de conseguir la mercancía, las personas junto al prota le agradecieron por su brillante idea. Uno de ellos menciona que aún necesita comprar pantalones de campana masculinos para él, mientras el prota lo escucha y observa los pantalones que trae, pensando que él también necesita un cambio urgente de pantalones. Llegada la noche en la ciudad de Shuhai, se nos muestra al prota pidiendo un buen lugar donde vender en el mercado nocturno. El encargado le muestra su puesto de venta y el prota comienza rápidamente a barrer y acomodar sus cosas, estando listo de esta manera su puesto de venta. Cambiando de escena, nos ubicamos en un restaurante donde se encuentra Shen Xiran y Xiaodou. Ella está presentando al taxista a los demás. La intención de ella es poder que Xiaodou olvide al prota con otro. De esta manera, pasan su estadía en el restaurante disfrutando. Mientras tanto, el prota se encuentra en su puesto de venta, vendiendo sus pantalones, anunciando que son importados y están a la venta. Una mujer se acerca y le dice si puede demostrar que es importado. El prota, que sabía inglés, comienza a hablar con ese idioma, convenciendo a la mujer. Ella le pregunta el precio. El prota, feliz, le responde que se vende al precio más bajo, 100 yuanes, pero hoy hay un evento especial. Si se pone el pantalón de campana y camina por todo el mercado nocturno, se le devolverá 5 yuanes. La mujer, animada, compra rápidamente, poniéndose el pantalón y yendo a caminar por el mercado. El prota la ve y menciona que la primera venta fue un éxito. Regresando con Xiran y Xiaodou, ellas se encuentran caminando junto al resto de personas. Xiran le pregunta a Xiaodou si le gusta pasear, pero vemos a Xiaodou que no se encontraba muy feliz. Jaipei menciona que mejor vayan a ver el mercado nocturno, es mejor que caminar en la calle. Mientras tanto, el prota, con su idea brillante de hacer caminar a las mujeres con los pantalones que vende, está haciendo una gran publicidad, debido a que las personas la miran asombradas queriendo los mismos pantalones. Ella camina de regreso al puesto del prota, acompañado de las personas interesadas en comprar, y el prota le devuelve sus 5 yuanes por haber caminado por el mercado nocturno con los pantalones de campana puesto. El prota comienza a decirles del que compre los pantalones de campana importados y caminen por el mercado nocturno, se llevarán 5 yuanes, haciendo que la gente compre inmediatamente. Observamos al prota contando una gran cantidad de dinero, mientras piensa que la noche de hoy fue muy productiva. Mientras tanto, la amiga de Xiran observa el pantalón de campana, haciéndoselo saber a Xiran que los pantalones se ven mejor que los del centro comercial y deben ir de comprar, yendo rápidamente. Mientras el prota se encuentra rodeado de varias personas, desesperadas por comprar, Xiran ve al prota y grita de por qué está aquí. El prota ve a su waifu y alegre comienza a decirle que se le ha acabado el primer lote de sus pantalones, pero que no se preocupe, que él le guardará el próximo. Xiaodou solo le ha de saber que los pantalones son muy caros y mejor piense por sus hermanas y ahorre para ellas. El prota le quiere explicar que su situación ha mejorado y ya no es como antes, pero uno de sus antiguos compañeros interviene, burlándose y diciéndole que haga un buen trabajo y tal vez sea el más millonario de su clase. Pero el prota solo lo ignora y se concentra en ver a su waifu. Al ver que lo ignora, se enfada y empuja hacia Dou, haciendo que el taxista la sujete. El prota no resiste al ver aquello y se enoja. Xiran comienza a decir que no tiene nada que hacer aquí y que vayan a otro lugar, pero el prota enojado dice si acaso la amistad entre compañeros es solo habladuría y que apoyen el negocio de un antiguo compañero. Él le dice que Xiran, el taxista, no era compañero de él, pero el prota le menciona que parece ser que el taxista tiene una buena relación con sus antiguos compañeros y podría ayudarle. El taxista lo ve enfadado y para no quedar mal, acepta en apoyar su negocio, diciéndole que le apoyará y no le pida a sus compañeros. El prota, muy feliz, le pregunta de qué tallas van a querer. Una de las amigas comienza a pedir las tallas, mientras que vemos a la waifu se queda viendo al prota, pero Xiran la sujeta y le dice que se vayan. El prota, al ver que se van, le pide a Xiaodou que puedan hablar. Xiaodou le escucha y se detiene, pero el de lente se entromete, diciéndole al prota que ellos ya se han divorciado. Xiran le menciona a Xiaodou que no hay nada de qué hablar y deben irse, pero Xiaodou le menciona que hablará con el prota y dejará las cosas claras. Li Dekai, al verlo, menciona que parece ser
que Seadow aún ama al prota, haciéndole enojar al taxista. Al escuchar aquello, Siran le grita para que se calle, y de esta manera, el prota y Seadow se encuentran los dos solos. Seadow le pregunta de qué es lo que quiere hablar. El prota le responde que han pasado muchas cosas desde que se fue, y que Hu-Han fue arrestado, y sus padres obtuvieron justicia, y que la indemnización se lo quedó su hermana, y que hoy ha ganado mucho dinero en una noche. Pero Seadow le menciona que ya se han divorciado, y que se va a casar pronto con otra persona, y si puede, dejar de molestarla. El prota la mira sorprendido, y ella le sigue diciendo que vuelva a su ciudad, y que no se volverán a ver en esta vida. Pero el prota la sujeta de los hombros, y le dice que no se atreve a casarse con otro que no sea él, y que ya le dejó irse una vez, pero no habrá segunda vez, y que venga con él y se casen una vez más. La waifu, que aún ama al prota, llora al escuchar tales palabras. El prota, al verla de esa manera, le dice que puede ir a casa. Ella se aleja del prota, y él la ve irse, y menciona que sabe lo que le preocupa, pero él se encargará de eliminar cada una de esas barreras, volviendo a su puesto de venta, observando que hoy ha vendido bien, y las tallas S y M se han agotado, y necesita comprar más mientras siga de moda. Al día siguiente, el prota, muy bien cambiado, está comprando en el mismo vendedor de antes los pantalones. Él, al ver al prota, le menciona que le dará el mismo precio que le vendió los 100 pares, aunque le compre 60, haciendo feliz al prota. En ese instante, una persona saluda al prota. El prota lo reconoce como la persona que compró los pantalones junto a él, saludándolo como hermano Su. Su le dice que ha venido a ver la nueva ropa para su empresa, ya que es un trabajador de la empresa de comercio internacional de Huanghai. El prota, al escucharlo, queda sorprendido, pensando que la empresa internacional Huanghai poseen los permisos de todas las mercancías importadas y exportadas, y que siempre están en contacto con las fábricas de que producen los bienes importados, pidiéndole que caminen juntos mientras hablan. Su le pregunta al prota si sus ventas son muy altas, que solo había comprado ayer y ha venido nuevamente a comprar. El prota le responde que en el futuro solo aumentará. Su le menciona que todo el mundo intentará meterse en el negocio, ya que es rentable, y la competencia aumentará, haciendo disminuir los beneficios. El prota le responde que lo sabe, es por eso que solo se dedicará a ello unos días más, y hay que ser rápidos e ingeniosos cuando se trata de una competencia entre precios. Cambiando de escena, observamos al padre de Seadow, enojado, tirando un vaso al piso, diciendo que él ya se divorció de ella, pero aún sigue buscándolo. Llegando Seadow a la casa, su padre la ve y le pregunta de cuándo llegó el prota. Seadow le responde que hace 2 días. El padre enojado se pone de pie, diciéndole si acaso vino a pedir dinero prestado y cuánto le prestó. Ella le hace saber que no pidió dinero prestado, solo habló con ella por un rato. Su tío también interviene diciéndole de por qué tienen que hablar solos y que hizo enojar a su padre. La madre también menciona que estuvo en desacuerdo cuando decidió casarse con el prota, pero no la escuchó. ¿Y por qué mejor no le dan algo de dinero y le piden que la deje en paz? Pero el padre enojado le dice que personas como él, una vez que reciban dinero, pedirán más y más. La madre desesperada pregunta de qué pueden hacer entonces. Seadow le dice que ella lo arreglará. Llegada la noche, se nos muestra al prota en su puesto de venta. Una mujer se acerca a comprar unos pantalones, queriéndole dar 100 yuanes, pero el prota le menciona que no hizo su pedido con anticipación. Ahora cuesta 110 yuanes. Ella le dice que si no le vende al mismo precio de ayer, se irá. El prota comienza a persuadirla, mencionándole que realmente no puede, si no, tendría pérdidas, y que los vendedores en la capital lo venden por 130 cada uno. Ella, al escuchar aquello, acepta rápidamente en comprar al prota. En ese preciso momento, llega otra mujer diciéndole al prota que ayer hizo su pedido anticipado de pantalones. El prota con una gran sonrisa le menciona que sí, y ya lo tiene, y que menos mal reservó, que si no iba a pagar 110 como la otra mujer. Ellas, al recibir su pantalón, se van contentas de haber reservado su pedido un día antes. El prota las ve y menciona que pronto verá los resultados de su estrategia. Pasados los días, la primera cliente del prota llega a comprar nuevamente un pantalón para su amiga al mismo precio, pero el prota le hace saber de lo que vienen directamente de fábrica se han acabado y no puede bajarle el precio de 110 yuanes. Ella solo lo ve y le dice que se le da muy bien los negocios y que es muy astuto comprando los pantalones. En un cambio de escena, vemos a Seadow caminando con su amiga. La amiga le dice que le puede dejar de seguir cuando lleguen al cruce. Caso contrario, se encontrará con el prota. Seadow le menciona que vayan juntas
y tiene algo que decirle al prota. Su amiga le comienza a decir que no es tan sencillo como cree y hay hombres que son totalmente irrazonables y debería de alejarse del prota. Xiaodou, triste, menciona que necesita aclarar algunas cosas. Observamos al prota ocupado vendiendo, llegando la amiga de Xiaodou y pidiendo sus 3 pantalones. El prota se lo entrega y al ver aquello, las demás personas deciden comprar más al prota, puesto que lo ven que es confiable. Vemos que Xiaodou llama al prota. El prota al escucharla, voltea feliz al ver que ha venido. Ella le dice que tienen que hablar, pero el prota se le adelanta y le dice que si es por el motivo de su familia, le pide disculpas y sabe que ha causado muchos problemas, aunque ya no estén casados, pero le promete que no le molestará más en el futuro, pero si decide casarse con él, siempre estará disponible, haciendo sonrojar a la waifu. Luego de aquello, el prota la acompaña a su casa. Ella le agradece y al estar yéndose, el prota le dice que nadie es lo suficiente bueno como él para ella. Después de aquellas palabras, Xiaodou entra a su casa. Sus padres la ven y le preguntan de por qué ha vuelto tarde y por qué sus ojos están rojos. ¿Acaso el prota la intimidó? Ella solo responde que no es nada y que le entró arena en los ojos. Su padre le dice que ha invitado a comer a Liu Ryu, solo él y ella. Xiaodou le responde que no quiere ir y que le deje de obligar ir a citas, y quiere tiempo a solas. Su papá enojado le grita que ella solo tiene título secundario. Además, trabaja a tiempo parcial y está divorciada, y si acaso alguien aceptaría tener una cita con ella. Xiaodou le responde que si tanto le gusta Liu, él se debería casar con él. Su papá enojado le da una bofetada. A la madre le comienza a doler el pecho cayendo al suelo. Xiaodou va corriendo hacia ella y su mamá le menciona que cuando se negaron a que se casara con el prota, también se enfadó y que fue las consecuencias por su decisión y que esta vez sí los escuche que ellos no le harán daño. Xiaodou entre lágrimas menciona que les hará caso en lo que piden. Al día siguiente, el prota se encuentra vendiendo, mientras que en el mismo lugar se encuentran Ziran, acompañado de Pei Pei y el de lentes. Pei Pei ve al prota y le pregunta de qué hace en este lugar. El prota le responde que está haciendo negocios y al verla con los pantalones que le vendió, le menciona que está mucho más a la moda de los que están a su lado. El de lentes se enfada y le dice si acaso por llevar sus pantalones feos le hacen estar a la moda, señalándole a la amiga. El prota, burlándose de él, le dice de cómo puede llamar fea a su compañera. El de lentes se da cuenta y nervioso le dice a Pei Pei que no se refería a ella. El prota sigue burlándose de él, mencionando de cómo puede decir feos a sus pantalones, y los vendedores como él luchan por sobrevivir y solo ganan 2 yuanes por vender un pantalón, y aún así, él solo lo juzga. Ziran, incrédula, le pregunta si de verdad dijo que gana 2 yuanes. El prota, todo nervioso por la pregunta, se despide, yéndose rápidamente. Ziran lo ve enfadada y le dice a Pei Pei que no hable con el prota cuando lo ve, que no son amigos. Llegada la noche, el prota se encuentra comiendo acompañado de una persona llamada King, que halaga al prota de tener un buen talento y su negocio es el mejor del mercado nocturno. El prota se hace el desentendido, mencionando que realmente no sabe ni cuánto gana y solo trabaja para otras personas. King le sigue preguntando de quién es su jefe y si de verdad tiene contactos en el extranjero. El prota responde que lo está pensando demasiado y que solo es un simple trabajador. King se enfada que el prota no le diga nada y le grita que está lleno de puras mentiras y que a partir de ahora ya no podrá venir a este mercado nocturno. El prota le menciona que ha pagado por el alquiler de hoy, así que todavía puede vender el día de hoy. Él le grita que está bien y que después de hoy ya no puede vender aquí. El prota sigue comiendo mientras piensa que era de esperar, pero no creía que habría gente impaciente detrás de él. Pero sin embargo, toma tiempo estudiar, elegir, comprar y transportar, y aún así puede ganar dinero todavía. En ese momento, el prota hace una llamada a Su, pidiéndole que le ayude a comprar un lote de 110 pantalones el día de mañana. Él acepta y termina la llamada. Mientras el prota camina, piensa que incluyendo los 8 pares que le queda, si consigue vender los 118 pares, habrá ganado 10.000 yuanes. Mientras el prota está con sus cosas, King le sigue gritando que lo piense bien, y si no le dice su canal de suministros, no podrá quedarse. El prota solo lo ve y sonríe. Mientras camina, se encuentra con Xiaodou. Él le saluda y pasa de frente, dejando sorprendida a Xiaodou. Al día siguiente, observamos al prota que ha ido a encontrarse con Su, a recoger los pantalones que le pidió. El prota le agradece y Su le invita a comer. Mientras comen, Su le pregunta de por qué tiene tanta prisa en comprar los pantalones. El prota le responde
que la gente se ha puesto celosa de él, que incluso le preguntaban por su ruta de abastecimiento. Su le menciona que era de esperar y que esos pantalones se están vendiendo muy bien. Preguntándole de cuánto ha ganado con los pantalones, el prota le responde que 10.000 yuanes, dejándolo sorprendido, que pregunta a cuánto lo está vendiendo. El prota le responde que lo vendía a 110 yuanes. El sorprendido le dice que es muy caro y si la gente aún seguía comprando. El prota le hace saber que ahora es el periodo más próspero para la ciudad Chehai y todo el mundo tiene dinero, entregándole su pago. Él lo ve y son 5.000 yuanes. Sorprendido le dice al prota que ha dado más de la cuenta, pero el prota le da de propina 50 yuanes a Su. En un cambio de escena, vemos al prota en el parque Yadi, vendiendo sus pantalones, gritando que hoy hay rebajas de pantalón de campanas. Las mujeres que pasan por ahí se acercan a ver. El prota, al verlas, le dice que cuestan 110 yuanes. Ellas comienzan a decir de cómo va a costar 110 si están con rebaja. El prota le menciona que este es el último lote que compró en la fábrica y que no está ganando mucho dinero. Ellas le siguen diciendo que aún es un poco caro. El prota solo sigue vendiendo sus pantalones, gritando que la oferta solo durará por 3 días. Y haciendo de día, el prota mientras come piensa que sus ventas están bajas y parece ser que algunas personas también lo están vendiendo. Y cuando la competencia en el mercado incremente, todos los vendedores lo estarán vendiendo a un precio bajo. Y él aún puede salvarse y debe de terminar de venderlo todo antes que eso ocurra. En un cambio de escena, se nos muestra a Siran y a Xiaodou, acompañada de sus amigos jugando. Siran observa que Xiaodou se encuentra triste y preocupada, preguntándole de qué es lo que le pasa. Xiaodou le comenta que su madre le dijo que Liu Ryu tendría una cita con ella, pero cuando está con él, se siente muy estresada e incómoda. Siran le dice que es aún mejor que el prota y ella le acompañará a encontrarse. Volviendo con el prota, se encuentra vendiendo, gritando a todo pulmón para que vengan los clientes, acercándose a una persona de traje, comprándole un pantalón, siendo Liu Ryu la cita de Xiaodou. Luego de comprar, al caminar cerca de ahí, se encuentra a Xiaodou y a Siran. Él al verlas, se presenta. Siran menciona que no está nada mal y que vino hasta su casa a recogerla personalmente. Liu Ryu, sorprendido, comienza a decirle a Siran que ha escuchado que las personas que viven aquí son millonarias o tienen altos cargos y no pensó que su familia tuviera tanto éxito. Siran le menciona que solo vino a dejar a Xiaodou y que debe irse, pero Liu Ryu, al ver que Siran es una persona de dinero, le pide que les acompañe y que es más divertido con más personas para que se puedan conocer mejor. Siran sospechosamente acepta. Al estar caminando, ve al prota, preguntándose de qué está haciendo él aquí. Xiaodou se queda viendo al prota sonriendo. Liu Ryu, al ver aquello, grita a Xiaodou de qué es lo que está haciendo. Xiaodou también se enfada y le pregunta de qué es lo que quiere decir. Él le grita de por qué está mirando a su ex esposo. Siran calma la situación, pidiendo que avancen y vayan de compras. Ellos caminan, pero Xiaodou se queda viendo al prota. Liu Ryu le grita de si va a venir o no. Xiaodou también se enfada y le responde que le deje de dar órdenes y ella puede mirar a donde quiera. Liu Ryu, enojado, le grita que si acaso cree que él vino voluntariamente a una cita con ella. Si no fuera por su padre, ¿por qué se rebajaría esto? Y solo es una empleada a tiempo parcial en una biblioteca. En ese momento, el prota la ve y la llama. Ella va hacia el prota y él le pone su canguro a ella, parándola a un lado, mientras el prota comienza a gritar que sus pantalones de campana están de rebaja. Liu Ryu se queda viendo enfadado, yendo hacia el prota, gritando hacia Xiaodou delante de las personas, que solo sigue a pobres como el prota, que solo gana 2 yuanes por cada ropa que vende y merece fracasar siempre. El prota, aprovechando la situación para dejar mal a Ryu por meterse con su waifu, comienza a gritar venta de pantalones en rebaja y que realmente no gana mucho, solo gana 2 yuanes y que tengan piedad de este hombre. Las personas que estaban presentes comienzan a mirar a Liu Ryu y mencionan que el prota está trabajando duro para ganar dinero, pero él está poniendo las cosas difícil y que es una basura. Las demás personas también apoyan al prota, preguntando a Ryu en dónde trabaja y qué tipo de empresa enseña a la gente en comportarse como él. Ryu queda sin palabras marchándose. Ante esta situación, las personas le comienzan a comprar sus pantalones al prota. Él, un experto en la actuación, agradece
Queriendo llorar, las señoras comienzan a decir que los pantalones son de muy buena calidad y les gustó bien lo vieron, y él solo gana dinero honestamente, hasta tiene ganas de llorar. De esta manera, el prota comienza a anunciar su venta de pantalones, haciendo que más gente llegue a comprar. Sirhan, que ve dicha situación, le pregunta al de lentes desde cuándo el prota es tan trabajador. El de lentes le responde que no lo sabe, pero solo trabajar no es suficiente. Sirhan se marcha a la casa de Ya Pei Pei, siendo acompañada por el de lentes. Llegada la noche, el prota se encuentra contando de cuántos pantalones ha vendido hoy, siendo 42 pares, acompañando a Xiaodou a su casa. Mientras caminan, Xiaodou le hace de conocimiento al prota que el hombre del traje, sus padres, le obligaron a salir con él. El prota le pregunta ¿de qué opina de esa persona? Ella solo le responde que lo hizo porque sus padres le dijeron, entrando a su casa. Al entrar a su casa, se encuentra con su hermano, hablando con su padre. Ella lo saluda y se retira a su habitación. Observamos la charla que están teniendo. El hermano le está pidiendo dinero prestado a sus padres. El motivo es para comprar los pantalones de campana. El precio de compra es de 45 y el precio de venta al público es de 110, y que un tipo del mercado nocturno lo vende a esa cantidad y le va muy bien, refiriéndose al prota, pero él no lo sabe. Su papá le pregunta si de verdad se pueden vender a 110 yuanes. Él le responde que no se preocupe, que ha escuchado que una persona lo vende en el mercado nocturno y en el parque también, y sus ventas son excelentes, y que no lo dude y le empreste 5.000 yuanes y lo hará duplicar su dinero en un mes, y que el mercado está en constante cambio y no deben de perder esta oportunidad. Su padre acepta y le da el dinero, pero recalcándole que es la última vez que le empresta dinero. Él feliz agradece a su padre, diciendo que no se preocupe y definitivamente va a obtener beneficios esta vez, y solo tendrá que sentarse y esperar la jubilación. Su padre le menciona que han gastado mucho dinero en él para que encuentre trabajo, y ahora Xiaodou también está siendo problemática, y que no le dé más problemas. Él enojado responde que lo está haciendo para que su familia tenga más dinero, y acerca de Xiaodou, ¿qué les dio ella cuando tomó su dinero para casarse con el prota? Y al menos Wen Wen tiene una tienda. Su padre solo suspira. En un cambio de escena, se nos muestra a dos personas. Ellos están hablando acerca del suministro de pantalones de campana. El de lentes, que cuenta con una gran mercadería de pantalones, menciona que se lo venderá a 40 yuanes. Qian se muestra muy feliz por tal oferta, pero le menciona que los vendedores de los centros comerciales están como locos por importar pantalones de campana, y si acaso, ¿él también se lo venderá a ellos? El de gafa le responde que no se preocupe, y que para los negocios hay que ser muy listos, y que lo venderá a 45 yuanes, pero a los más tontos se lo dará a 50 yuanes. King se alegra en que sea beneficiado por el precio, comenzando a reír que nadie se atreverá a competir con él, y si lo hacen, él bajará el precio, y si lo venden a 110, él lo venderá por 100, y si lo venden a 80, él lo venderá a 70, y si se atreven a venderlo en 45, él puede venderlo en 44, y que no le podrán ganar en una guerra de precios. Cambiando de escena, vemos al prota queriendo cambiar de lugar de venta, pero justo vienen nuevos clientes comprando sus pantalones, mientras Xiaodou los ve desde una ventana. En el centro comercial se encuentra Sue Wenmen, esposa del hermano de Xiaodou. Unas mujeres le preguntan si venden pantalones de campana. Ella le responde que no, y hace que las mujeres se vayan a otro sitio a comprar. Ella la ve irse y piensa de por qué aún no ha vuelto, llegando su esposo corriendo. Ella enojada le grita de por qué recién llega ahora, y que han venido a comprar pantalones de campana y se han ido por no tener. Él le responde que ha tenido que usar sus conexiones para averiguar sobre el proveedor, y el precio ha aumentado a 50 yuanes. Él se pone de muy buen humor al querer comprar 100 pares de pantalones por 5.000 yuanes. Su esposa le pregunta ¿en cuándo llegarán los pantalones? Él le responde que en 3 días. Ella se emociona que podrá vender de manera rápida, calculando que con solo vender 2 pares podrá ganar el sueldo de su esposo de un mes. Poniéndose feliz los dos, él le menciona que si el negocio va bien, podrán obtener su sueldo mensual con solo vender 2 pares. El eufórico menciona que si el negocio tiene una gran rentabilidad, él podrá renunciar a su trabajo y también comenzará a vender junto a ella. Mientras tanto, el prota se encuentra feliz
por haber vendido todos sus pantalones, procediendo a llamar a Su, preguntándole de la situación en el mercado mayorista. Su le responde que han subido el precio a 50 yuanes el par. El prota, al escucharlo, piensa de que ha sido más rápido de lo que esperaba, pero, menos mal, él ha vendido todo, dejando impactado a Su, porque el prota, al vender todo, ha ganado 10.000 yuanes, preguntándole si seguirá en el negocio, debido a que todo el mundo quiere comprar los pantalones y los precios de adquisición de mercancía han subido a 50. El prota responde que ya no, debido a que varias empresas pondrán en venta los pantalones y a la hora de adquirirlo se podrá bajar los precios, pero será una guerra de precios por todas las personas que venden los pantalones. Colgando la llamada y esperando que sea de noche, dirigiéndose a la persona que alquilaba el puesto en el mercado nocturno, él lo ve y le pregunta de para qué ha venido. El prota, muy amablemente, le ofrece un cigarrillo y le responde que no ha podido vender muy bien en otros sitios y desea volver al mercado nocturno. Él le responde que no, pero el prota le convence, mencionando que si lo ayuda, le brindará información en dónde comprar los pantalones, haciendo que el encargado del alquiler se ponga feliz, diciéndole que era para que se lo diga antes y se volverán millonarios juntos, preguntándole a cuánto consigue los pantalones. El prota le responde a 50 y que le puede dar el número del vendedor, pero con una condición, y es que tiene que dejarle alquilar durante medio año y tiene que poseer un gran espacio. El encargado acepta rápidamente, dándole un gran lugar, yéndose rápidamente y llamando al contacto que le dio el prota para comprar los pantalones. Al día siguiente, observamos al prota enviando una carta a su hermana para que pueda venir a donde está él y su familia esté unida. Al salir, piensa que adquirir una vivienda será complicado, pero tiene que encontrar una gran casa y alquilarlo, para que pueda usarlo de otras formas, para que pueda recuperar lo invertido, y que también necesitará ayuda para que cambien de escuela a Yuyue y al pequeño Shen. Llamando a Kang, el encargado de la fábrica de metales, él se alegra por la llamada y le pregunta al prota de qué tal le está yendo. El prota le responde que está muy bien y se está preparando para regresar a la ciudad de Lingsui dentro de unos días, y que si necesita algo, le avise. Kang le menciona que no es necesario y cuando vengan, pueden ir a comer y que le llame bien llega a la ciudad. El prota cuelga y piensa que es mejor pedirle ayuda en persona y que le llevará algún regalo. Pasando los días, vemos al prota que ha hecho su viaje a la ciudad de Linsui, encontrándose con el pequeño Shen, yendo rápidamente a ver a sus hermanas. Ellas felices le preguntan de por qué ha venido tan de repente. El prota le menciona que le envió una carta y parece ser que todavía no llega y que les cocinará para ellas. Al terminar de cocinar, se sientan a comer en familia y el prota les comenta que les cambiará de escuela y se irán con él a la ciudad Shehai. Ellas se alegran y le preguntan si realmente es fácil cambiarse de escuela. El prota le responde que no se preocupen y que él hablará con Kang Jin-song. Cambiando de escena, vemos al prota en la fábrica de acero hablando con Kang Jin-song. El prota va directamente al grano y le pregunta si le puede ayudar, ya que quiere que sus hermanas continúen sus estudios en la ciudad Shehai. Kang acepta, mencionando que no será difícil en hacer el cambio de escuela. Luego de aquello, nos dirigimos al gran centro comercial. Una mujer se encuentra corriendo desesperada al puesto de venta del hermano de Xiaodu, diciéndole que Qin Yali está vendiendo pantalones de campana por solo 44 yuanes. Ellos quedan sorprendidos, mencionando que es imposible que lo venda a ese precio y que es más seguro que la calidad de los pantalones es muy mala. Ella responde que los pantalones son igual a lo que están vendiendo todos, yendo rápidamente a ver el puesto de Qin Yali. Por el lado del prota, lo vemos caminando. Atrás de él se encuentra corriendo el encargado del alquiler, contándole al prota que ya ha comprado 50 pares de pantalones de campana. El prota le menciona que parece que es muy millonario. Él solo le responde que ha pedido dinero prestado a varias personas, pidiéndole al prota que le enseñe a vender los pantalones. El prota acepta y le menciona que use el mismo puesto que él usaba antes y que solo diga que es su jefe, y las personas se convencerán en comprar. Llegada la noche, él se encuentra pensando que por fin será millonario, comenzando a ofrecer sus pantalones a 110 yuanes. Una mujer se acerca a comprar. Él feliz piensa que el método del prota funciona, pero otra mujer comienza a decir de cómo es posible que lo venda a 110 yuanes y que no le compre, que es un aprovechado. El enojado le pregunta
¿De qué es lo que quiere decir? La mujer responde que en el centro comercial el mismo pantalón lo venden a 44 yuanes. Él, enojado, comienza a gritar que es imposible y que debe ser una falsificación, y si es exactamente iguales a sus pantalones, le dará todos sus pantalones gratis. Apareciendo otra mujer enseñando el pantalón que había acabado de comprar en el centro comercial. Las personas al verlo y tocarlo se dan cuenta que es el mismo tipo de pantalón, llamando al vendedor un aprovechado y que es un estafador. El prota, que se encontraba presenciando la situación, piensa que el que está vendiendo a 44 yuanes debe haber conseguido un buen vendedor. Vemos que por el antiguo puesto del prota pasaba hacia Dou con la expectativa de encontrarlo, pero se decepciona al no encontrarlo. Yéndose triste, pero el prota la detiene. Ella voltea y se alegra a ver al prota. Él le pregunta si recién ha salido del trabajo. Ella le responde que sí, y el prota románticamente le pregunta si quiere dar un paseo con él. Ella acepta y caminan juntos. El prota la ve y le pregunta de por qué está triste, contándole que traerá a sus hermanas a la ciudad de Sehai para que vivan juntos. Mientras el prota le seguía hablando, ella se encontraba en silencio, volteando entre lágrimas y diciéndole de por qué no le había dicho que ya había vuelto y que pensó que la había dejado para siempre. El prota, ante sus palabras, la ve y la abraza. Ella corresponde el abrazo, sintiéndose muy cómoda y feliz. El prota le pregunta si le preocupa algo o sus padres le han obligado a hacer algo. Ella solo se queda en silencio. El prota le comienza a mencionar que ha ganado bastante dinero con la venta de los pantalones y ahora tiene 10.000 yuanes. Ella queda sorprendida y muy feliz por el prota. Ella le dice que vayan a celebrarlo y que ella le invitará. El prota la sujeta y le dice que no se preocupe y que ahora tiene suficiente dinero como para comprar una casa y no vivirán una vida miserable como antes, y que sabe muy bien que la maltrató en el pasado, pero espera que pueda confiar en él esta vez. La atesorará como un tesoro, preguntándole si se casaría con él. Ella, sonrojada, le quiere dar una respuesta, pero recuerda la situación con su familia, pidiéndole que le dé algo de tiempo. Luego de aquello, Xiaodou llega a su casa, encontrando a su hermano Ming arrodillado, diciéndole a su papá que no se preocupe y que no ha perdido todo el dinero y que solo hubo un pequeño accidente. Su esposa también le apoya, mencionando que King lo está vendiendo a 44 yuanes, por eso ellos tuvieron aquel problema, pero ha preguntado en secreto a sus trabajadores y le dijeron que no tiene muchas reservas y volverá a subir el precio a 110 en unos días. Ming, todo nervioso, le dice a su papá que no se preocupe, que ellos venderán todas sus reservas cuando el precio vuelva a subir. Su papá solo da un suspiro de decepción, diciéndole que deje de hacer el tonto y encuentre una fuente de ingreso estable. Ming, enojado, dice que él lo hará y que no tiene miedo de King. Al día siguiente, observamos al prota hablando con Sui. Él le pregunta de cuál es su plan ahora que no venderá pantalones. El prota le responde que ha escuchado que en 1979 hubo una exposición. Él le responde que sí lo recuerda y que había artículos de lujo como relojes de cuarzo y bicicletas de montaña, pero ahora hay exposiciones de todo tipo de moda. El prota, con el conocimiento que posee, le dice a Su que hagan ellos su propia exposición en el mercado nocturno. Su le pregunta en cómo lo pueden hacer y que es mucho procedimiento y es muy problemático. El prota le menciona que sabe que es muy problemático, pero todo será fácil con sus conexiones y puede visitar las fábricas y convencerles que expongan sus productos en su exhibición y que si consiguen reclutar muchas fábricas, todo el mundo puede beneficiarse de aquello y tiene una alta probabilidad de éxito debido a que ellos pedirán a las fábricas sus productos que no han vendido y aprovecharán la popularidad de las demás fábricas para venderlo todo y que primero deben hacer una lista de los productos que más les convenga y que tienen previsto vender ropa de mujeres, que es el principal grupo de consumidores. Yendo rápidamente a una fábrica de juguetes, el prota menciona que vender ropa de mujeres y venta de juguetes puede atraer a los clientes que se necesita. En ese momento, sale Shi y Su le presenta al prota como una persona a cargo de las ropas en la fábrica Yanshui. Entrando a su oficina, el prota le menciona que ha venido a él para ofrecer una exposición en la ciudad Sehai para resolver
el problema del estancamiento de las ventas de la fábrica. Si le gustaría cooperar con varias fábricas que están experimentando un grave estancamiento con sus ventas, y la exposición en Shuhai busca que los fabricantes vendan y eliminen parte del inventario estancado. El director Shi le menciona al prota que ha escuchado de exposiciones, pero siempre se celebra en lugares grandes como Kioto o Shanghái, pero nunca ha oído que se celebre en la ciudad Shanghái. El prota le responde que quieren hacerlo en ese lugar porque nunca antes se ha realizado y que hay muchas fábricas que participarán. El prota, al verlo indeciso, usa sus conocimientos y le hace saber que él ha estado en la ciudad Shanghái y conoce muy bien el mercado. En la actualidad, la ciudad Shanghái es una gran ciudad energética y el poder adquisitivo de los residentes es muy buena, y que ha alquilado un gran lugar en el mercado nocturno junto al Hotel Denton, el lugar más popular de Shanghái. El director, al escuchar al prota, piensa que los salarios de sus trabajadores ya llevan un mes de retraso, y si pueden vender aunque sea la mitad de sus juguetes del Rey Mono, pueden resolver el problema de la fábrica, aceptando la propuesta del prota. Aprovechando en preguntarle en dónde están los demás directores de la fábrica de juguete y cómo van las negociaciones, el prota, todo un hombre de negocio, le responde que todos han estado de acuerdo, visitando luego de aquello las demás fábricas, siendo aceptado por todos. Cambiando de escena, se nos muestra Shadow, Ziran y el resto de sus amigos. El de gafas le pregunta a un calvo llamado Liang de cómo le va en el trabajo. Él le responde que está libre en estos momentos. Él le menciona que ha escuchado que el prota ha vuelto a la ciudad Linsui y es por eso que no la ha visto vendiendo pantalones estos días. Y para una persona como él, es mejor no venir de nuevo. No tiene la capacidad de sobrevivir en esta ciudad. Ziran lo apoya, mencionando que es mejor que no vuelva, y así no molestará a Shadow. Pei Pei comienza a decir que el prota es una mala persona. Engañó a sus ex compañeros de clases, vendió sus pantalones a 110 y en el centro comercial lo están vendiendo a 44 yuanes. Uno de ellos menciona que si es así, el prota debe haber ganado mucho dinero. El de gafas se intromete y les dice que eso no es posible y que el prota solo debe ser un simple trabajador que solo gana unos céntimos por pantalones y el resto le debe dar a su jefe. Y quizás siga pensando que aún los pantalones se venden a 110 yuanes, haciendo que todos se comiencen a reír. Pero Shadow se levanta y enojada defiende al prota, diciéndole que se va a volver a casar con él. Y si ellos se burlan de su amor, de esta manera, ya no tiene que llamarla para ninguna fiesta. Todos ellos quedan sorprendidos por lo que acaba de escuchar. Ziran, enojada, le pregunta si de verdad piensa volverse a casar con el prota, o acaso ha olvidado cómo la golpeaba antes y no hace más que jugar y dormir. Shadow le responde que ya no es el mismo de antes y ha cambiado. Ziran, enojada, le menciona que parece ser que ha olvidado su sufrimiento luego de estos días y que siempre lloraba y le decía que el prota le pegaba. Incluso su madre también fue hospitalizada por culpa de ese bastardo, y que realmente es una persona muy descerebrada, y que le había presentado a Shi Yang, que es un taxista, y cada vez que cenan, tiene cara de disgusto, y ¿quién se cree que es? Shadow, ante tales palabras, derrama sus lágrimas. Ziran le sigue gritando que parece ser que ahora ella y el perdedor del prota son la pareja adecuada. Shadow, enojada, se marcha del lugar. El entrometido de lentes menciona a Ziran que si no se hubiera entrometido la vez pasada, él le hubiera dado su lección a ese perdedor del prota, y que mejor se siente a comer, que hoy es su cumpleaños. Pero Ziran, enojada, se va del lugar. El de gafas va detrás de ella y los demás se quedan comiendo. Mientras tanto, el prota y Su se encuentran caminando cansados hacia la última fábrica, llegando a su destino y terminando rápidamente la reunión, siendo aceptados. Llegada la noche, los vemos hablando de que todo ha salido muy bien y que cada fabricante ha aceptado. Al día siguiente, visitan la fábrica de ropa Yanshui, encontrándose con Yan Danghe, el encargado de la fábrica, presentando al prota como uno de los mayores comerciantes de la ciudad Shanghái y les puede ayudar con el problema de la fábrica. Danghe se queda impresionado al ver que el prota es aún joven. El prota le pregunta de cuántas prendas tiene acumuladas desde el invierno pasado, que sean de mujeres. Él responde que posee 5.000 piezas de ropa de mujeres, haciéndoles entrar para que vean las ropas. El prota, al verlo, lo toca y siente que la tela es de muy baja calidad y por eso no se pudo vender.
El prota le dice que desea comprar las 5.000 piezas de ropa de mujer. Dahe, feliz, le responde que si se lo lleva, le dará a 7 yuanes el precio. El prota le hace saber que el precio es muy alto y que la fabricación de esa ropa es muy simple. Y es por ello que sus ventas han ido disminuyendo. El prota, con el conocimiento que posee, le hace saber que el 1 de diciembre de este año de 1983, la ropa que estaba en circulación durante 30 años dejará de circular. Ellos quedan sorprendidos por la noticia. El director Dahe comienza a pensar que si eso sucede, será una gran pérdida para su empresa, aceptando y preguntándole al prota el precio que desea pagar. El prota le responde 4 yuanes. Él ve al prota y piensa en todo lo que le ha dicho y acepta vendiéndolo. Ya afuera, Su se encuentra pensando que capaz fueron muy avariciosos y no puedan vender 5.000 prendas, diciéndosele al prota. Pero el prota le menciona que no se preocupe y que todo saldrá muy bien, yendo a buscar al señor Wang para que apruebe su exhibición. Al llegar, el señor Wang acepta rápidamente que puedan hacer su exposición. Volviendo al centro comercial, vemos a la pareja, que según ellos son unos expertos en negocios, que una clienta se le acerca y le pregunta ¿en cuánto están sus pantalones? Él le responde que 110, pero ella le pide pagar solo 100. La esposa acepta y le menciona que no le vaya a decir a otros clientes. Él, al contar el dinero de la compra, feliz menciona que su ganancia es de 50 yuanes, casi su sueldo del mes. Mientras tanto, en la casa de Xiaodou, ella se encuentra ayudando a su madre a cocinar. Al escuchar que tocan la puerta, va a abrir, mientras piensa que les dirá la verdad a su padre sobre ella y el prota. Al abrir, se da con la sorpresa que es Liu Ryu y Ziran. Ella la ve y piensa de la discusión que tuvo con ella, preguntándose de por qué estará aquí. Ziran, al verla, le pregunta de por qué le da esa mirada. ¿Acaso no es bienvenida? Pero Xiaodou le da la bienvenida. La madre lo ve y también le da la bienvenida, pidiéndole a Xiaodou que ponga la mesa para los invitados. Al estar todos sentados, la entrometida de Ziran dice que ha venido a decirles algo. El padre de Xiaodou le pregunta de qué es lo que le vino a decir. Ella le responde que saben que trata a Xiaodou como su hermana, y si acaso ya saben que ella está planeando volverse a casar con el prota. El padre, al escuchar aquello, se enfada, mientras Xiaodou piensa que fue una tonta al pensar que Ziran vino a disculparse. Ziran sigue diciéndole que esa noticia Xiaodou se lo dijo en su cumpleaños, haciéndola enojar aún más. En ese momento, también Liu Ryu aprovecha la situación y le cuenta que aquella vez que recogió a Xiaodou, vieron al prota vendiendo y ella estaba coqueteando con él enfrente de sus ojos. El padre, enojado, comienza a gritarle de por qué está con esa basura y si acaso no recuerda que ella misma lo llamó llorando para que le saquen de ese lugar. Xiaodou le responde que el prota ha cambiado mucho, además ganó mucho dinero vendiendo pantalones de campana y que le dan ganas de vomitar cuando ve a Liu Ryu. Pero su padre no entiende y le da una gran bofetada que hace que caiga al piso. Ziran, que es la causante de ello, quiere ir a ayudarla, pero en ese instante escuchan un sonido fuerte, volteando a ver y encontrando a la madre tirada en el suelo. Xiaodou, al verla desesperada, va a ayudarla, llevándolo al hospital. Ya en el hospital, su hermano le comienza a regañar de por qué tiene que seguir a esa basura y si acaso será feliz cuando su madre se muera de rabia. Xiaodou solo queda en silencio. Su padre interviene diciéndole que deje al prota y que se lo ruega que le haga caso, pero Xiaodou le vuelve a decir que el prota ha cambiado, ya no es el de antes. Su padre le dice si acaso le hará caso si se arrodilla ante ella, pero Xiaodou lo detiene y llorando le promete que nunca verá al prota. Mientras tanto, el prota se encuentra caminando con Su. Él le dice al prota de por qué no se queda un día más en la ciudad de Junhai y le hará conocer cada lugar, pero el prota le responde que no, que él tiene que volver. Hay alguien que está deseando ver, que es su amada, que la extraña. Su le menciona si acaso está hablando aquello porque está muy borracho, pero el prota, decidido, vuelve a la ciudad a ver a Xiaodou. Al día siguiente, el prota va al mercado nocturno, encontrándose con King, el que alquila los puestos de venta. Él lo saluda y King reacciona enojado, sujetándole de la camisa. Le dice de cómo se atreve a venir luego que lo ha estafado y ha hecho que se vaya a la ruina con los pantalones comprados.
y que le ha tendido una trampa. El prota no soporta tal actitud y lo empuja. Él reacciona más enojado, amenazando que ni se le ocurra hacer negocios en este mercado nocturno. El prota le menciona que él ya ha pagado y su nombre claramente figura en el contrato. ¿Y por qué no podría hacer negocios en este lugar? El enojado le responde que él le impedirá que pueda vender hoy en la noche. El prota le dice que estaba esperando que diga aquello, comenzando a gritar si escucharon todos que ya ha pagado y tiene un contrato, pero Kim Jin-gu no le quiere permitir poner su puesto de venta. Kim no cambia de opinión y le grita que sí, que lo está echando y si acaso cree que no tiene conexiones para que se convierta en el gerente del mercado nocturno. El prota se va, mencionándole que no tiene corazón y que él solía trabajar para él, pero lo echa de esta manera, pero le desea suerte en su negocio. Kim le grita de qué tontería dice y cuándo ha trabajado para él. El prota luego de aquello se dirige al departamento de negocios de la ciudad Shehai a hablar con el señor Liu. El prota, al encontrarlo, se presenta como el anfitrión de la exposición. El jefe Lu se muestra feliz al verlo, mencionándole que no se preocupe por los días que durará la exhibición y todo dependerá de los comerciantes que participen. El prota le agradece, pero le hace saber que tiene un problema, diciéndole si es que deja que los comerciantes usen su lugar de venta, puede quedar exento de pagar el precio del porcentaje de la exposición. El jefe Lu confundido le pregunta ¿de qué habla? El prota le comenta que Kim Ji-go, el gerente del mercado nocturno, le ha estado cobrando 20 yuanes por cada día de exposición y que ya ha pagado el alquiler del medio año y le ha explicado su situación, pero no le importa y afirma que cobrará dinero mientras sea el gerente y que todo lo recaudado se lo dará a él. El jefe Lu queda confundido, que él no sabe nada de aquello. El prota, que merece un Oscar por su actuación, comienza a actuar, diciendo que como él no estaba de acuerdo, Kim Ji-go lo golpeó y que siempre oprime a los vendedores y cobra beneficios usando conexión, que es su primo. El jefe Lu se enfada por aquello, ya que no es su primo, llamando al director Sun para preguntarle acerca de Kim Ji-go, pidiéndole que lo despidan de inmediato. Al llegar la noche, el prota se dirige al mercado nocturno, saludando a Kim Ji-go, pero él, al verlo, comienza a gritar para que el prota se vaya. El prota comienza a decir que vean esa actitud, haciendo que arresten a Kim Ji-go. Los trabajadores, al ver que se lo llevan los policías, se sienten feliz, murmurando que por fin se llevan a esa escoria. El prota se burla de él, diciéndole si todavía va a querer los pantalones o se lo guarda. Kim solo lo mira enfadado. Luego de aquello, vemos al prota dirigirse a ver hacia Do. Vemos hacia Do caminando y el prota le abraza sorpresivamente diciéndole que ha vuelto. Ella lo ve y le pregunta de qué es lo que hace, alejándose de él. El prota la ve y le pregunta si acaso va al hospital, qué ha pasado con su familia. Ella le responde que no es asunto suyo. El prota le hace saber que si pasa algo, siempre puede decírselo. Ella solo camina sin decirle nada. El prota va atrás de ella y la sujeta, pidiéndole que le diga qué es lo que está pasando. Ella solo le pide que la suelte y que le espere ahí y hablarán más tarde. El prota la ve y piensa ¿de qué le ha pasado? Xiaodou da unos pasos lejos del prota y rompe en llanto, diciendo de por qué el prota le tuvo que preguntar qué es lo que ha pasado. No quería decirle realmente que deben de alejarse. Luego de ello, la vemos que ingresa al hospital, en la habitación de su madre, dándole su comida. Su madre le pide que se siente a su lado, diciéndole que mantenga su promesa de dejar de reunirse con el prota. Xiaodou, nerviosa, le dice que lo promete. Su mamá le menciona que se siente tranquila después de oírla, y cada vez que piensa en el prota, le duele el corazón al recordar cómo la trataba, y que ella siempre lo perdonaba. Xiaodou, para terminar la conversación, arropa a su mamá para que duerma. Al salir de la habitación, no puede soportar el dolor que deba de separarse del prota nuevamente, y no quiere lastimar a su familia, llorando, mientras el prota le espera afuera, viéndola salir, y ella le pide que hablen mientras caminan. Ella le dice al prota que es un bicho raro. ¿Quién puede seguir buscando a su ex después del divorcio? Y con todo el dolor que siente, le pide que deje de buscarla. El prota la sujeta y le pregunta el motivo. Xiaodou le hace saber que su familia no lo aprueba y que incluso
hospitalizaron a su madre cuando escucharon su nombre. ¿Y cómo pueden estar juntos? El prota desesperado le dice que ha ganado 10.000 yuanes, si acaso no se lo ha dicho a su familia, y además recientemente ha conseguido otro negocio y puede ganar aún más dinero, y que es totalmente diferente a como era antes, pero Seadou le pide que se detenga, diciéndole que ni siquiera tiene una casa, dejando al prota triste con esas palabras. Pero a la que le dolió más, esas palabras fueron a ella, que lo hizo para alejar al prota. Al día siguiente, lo vemos al prota comprando una casa. Luego de comprarla, piensa que su familia ahora sí tendrá un lugar donde quedarse, y si hubiera tenido más dinero, hubiera comprado una casa cerca a la de Seadou. Luego de aquello, el prota va a recoger a Su y los encargados de la empresa, que participarán en la exhibición. El prota los ve y los saluda, yendo a ver al director Shang, encargado de la oficina de industria y comercio, y después de informar, irán al mercado nocturno para acomodar sus puestos. Luego de que el director Shang apruebe su exhibición, llegada la noche, ellos se muestran muy felices por el buen lugar donde venderán. Su queda sorprendido al ver el anuncio que hizo el prota, que dice exposición de fabricantes. En la mañana siguiente, ese mismo anuncio se usa para caminar por las calles acompañado de un triciclo con juguetes gritando por la calle sobre la exposición en el mercado nocturno de famosos fabricantes de la ciudad Wanhai. Los niños al ver los juguetes del rey mono se desesperan para que sus mamás se lo compren. Las madres, con la curiosidad que poseen, van a visitar la exposición. Al llegar, se preguntan si necesitarán comprar entradas, apareciendo el prota que les menciona que no deben de pagar entrada y cualquiera puede comprar lo que necesite. Además, los fabricantes tienen una promoción de precios bajos. Su, que observa a un gran número de personas que habían asistido, piensa que el efecto publicitario de pasear por las calles y gritar ha sido muy bueno. El prota les dice a los fabricantes que ya todos los clientes se han llegado y ya depende de cada uno cuánto puedan vender. Los fabricantes solo ven sorprendidos por todas las personas que han llegado. Observamos a Su gritando, promocionando la venta de ropa del estilo dragón a solo 20 yuanes. Las mujeres se alegran y van directamente hacia ellos. El prota, que se encontraba vendiendo las casacas, le preguntan si puede venderlo a menos. El prota le responde que ese precio es fijo y no puede bajarlo, debido a que lo están vendiendo, obteniendo pérdidas, haciendo que las personas se aloquen y comiencen a comprar. Los demás fabricantes al ver al prota también ponen en práctica su táctica, vendiendo cada uno sus productos de manera exitosa. Al pasar los minutos, el prota está teniendo unas muy buenas ventas. Su ve las casacas y piensa que ya se ha vendido muchas casacas y el beneficio para ellos es de 1.000 yuanes, 500 para él y 500 para el prota, que equivale normalmente a un mes de trabajo, pero ellos lo obtuvieron en solo un día. Apareciendo uno de los fabricantes que le pregunta si acaso no vende ropa para niños. El prota le responde que es porque son una economía unida, que las madres que vienen a comprar cosas para sus hijos también puedan comprar productos para ellas, haciendo que cada uno gane dinero de los niños y las madres. Él queda sorprendido por tal maravillosa idea del prota, felicitándolo. Luego de vender, llegada la noche, se encuentran todos felices por el gran día que han tenido. Al pasar el rato, observamos al prota y Su. El prota le dice que ha contado y tiene 5.020 yuanes. Su le menciona que él también tiene 6.980 yuanes, teniendo 12.000 yuanes, felices de haber vendido 600 prendas, disponiéndose a ir a descansar para que estén con energías. A la mañana siguiente, el prota se encuentra publicitando, anunciando su venta rápida a tan solo 20 yuanes. Las personas que pasaban por ahí no pierden tiempo y al escuchar aquello, van rápidamente a ver. Mientras tanto, en el centro comercial, observamos al hermano de Seadou junto a su esposa. Ella le pregunta de por qué no ha ido a trabajar. Él le responde que la situación del negocio está muy mal y cómo puede tener ánimos de ir a trabajar. Ella le comenta acerca de la exposición, que está siendo muy famosa esos días, y es más seguro que cuando acabe la exhibición, vuelva el negocio de ellos a la normalidad, y que además ha encontrado una manera de comprar pantalones de campana a 44 yuanes, dejando sorprendido a su esposo. En un cambio de escena, vemos a la amiga de Seadou que le comenta que cerca de su casa hay una exposición y no se paga entrada, y que vayan a echar un vistazo, que hay muchos fabricantes que están en la exposición y que están vendiendo muy barato. Seadou acepta en ir y las dos van juntas. Al llegar, hacen fila en el puesto del prota sin darse cuenta. Su amiga se encuentra emocionada por querer comprar la casaca, pidiéndole a Su que le dé una talla S.
Xiaodou también elige una talla S color rosa. Su le pide al prota que le pase lo que pidieron, volteando y dándose con la sorpresa que es Xiaodou. Ella también queda sorprendida al verlo. El prota le entrega su pedido y ella se pone muy nerviosa. Mientras se van, ella voltea para ver al prota. De esta manera llega la noche, culminando otro día más de venta. Los fabricantes se encuentran muy felices por todo lo que han vendido, mientras el prota y Su sacan cuentas de lo que han vendido, poniéndose muy felices que en solo 2 días ya tienen 24.200 yuanes y que es más seguro que ganarán más al pasar los días, yéndose a descansar. Al día siguiente, nuevamente el prota y cada uno de los vendedores comienzan a vender sus productos, siendo otro día de buenas ventas. En la noche nuevamente se encuentra el prota y Su sacando cuenta que en total tienen 31.100 yuanes. Su se encuentra muy emocionado diciéndole al prota que sus beneficios suben cada vez más, y fue como él lo predijo. El prota solo piensa que le quedan 1.700 productos de dragón y espera venderlo en 2 días, que la venta está yendo muy bien. La noche siguiente, el prota, luego de vender, se encuentra con el viejo Shi, que está descansando. Él le pregunta, ¿de qué hace descansando? ¿Acaso ya vendió todos sus productos? El viejo Shi le responde que no hay problema, que las ventas son muy altas y lo venderá rápidamente, gritando unas cuantas veces más, llamando a Su para que conversen, pero justo Su ve que hay clientes yendo a atenderlo, siendo Ziran y sus acompañantes, que quieren comprar las casacas. Su le responde que cuesta 20 yuanes y no venderán más a partir de mañana y que aprovechen en comprarlo. El de gafas nota que el prota se encuentra en el lugar comiendo su helado, preguntándole ¿de qué hace aquí? El prota le responde que está vendiendo. Él comienza a burlarse del prota diciéndole que aún sigue siendo un simple vendedor, o capaz se cree apto para ser el anfitrión de esta exposición. El prota escucha y piensa que si hubiera sido el primer día de exposición, le habría mentido que es un trabajador de alguien más, pero ahora es diferente, respondiendo orgullosamente que sí lo es. La entrometida de Ziran le dice de cómo un pobre vendedor como él puede disponer de los recursos y contactos necesarios para organizar una exposición. El prota enérgicamente le pregunta si acaso desprecia a los vendedores individuales y puede preguntarles de quién lo organizó. Los vendedores le dan su apoyo al prota llamándolo jefe, dejando impactado al de gafas al escucharlo. Al ver que está equivocada, Ziran desprecia la casaca, tirándosela a Su, diciéndole de quién puede usar estas cosas hoy en día, yéndose del lugar, pidiendo a Pei que no le traiga este tipo de lugares otro día. Luego de aquello, el prota y Su sacan la cuenta de la venta del día. Su queda feliz al ver que han vendido 32.680 yuanes, agradeciendo al prota porque nunca había ganado tanto dinero. El prota lo felicita por haber ganado toda esa cantidad de dinero y que espera que puedan trabajar juntos en el futuro. Su también le pide lo mismo al prota, estrechándose la mano. Su le dice al prota que si pueden comprar tela dragón para que puedan seguir haciendo exhibiciones y venderlas en otras ciudades. El prota le responde que no, porque es demasiado arriesgado y que no saben con certeza si los clientes le seguirán comprando, debido a que el dragón ya no es tan popular y si van a otras ciudades no tienen los contactos para que se establezcan ni conocen la demanda popular, y puede ser que la misma estrategia sea un fracaso, y al considerar que puede haber muchos riesgos, no deben de seguir con esa estrategia. Su entiende lo que dijo el prota, pero le pide que si tiene las ideas para ganar más dinero, no se olvide avisarle. El prota acepta y sonríe, pero piensa que sería mejor hacer negocios solo para que pueda manejar los riesgos por su propia cuenta y así pueda evitar las traiciones que eran muy comunes en su vida pasada y que no puede ser sentimentalista en negocios. La forma más segura es simplemente aprovecharse el uno del otro. Al día siguiente, el prota se encuentra en la estación de trenes despidiéndose de Su, Shi y Bai. Ellos le dicen que no se olvide de avisarles cuando tenga cualquier idea de negocio. El prota se despide y piensa que ahora que se fueron, es momento que comience con su nuevo plan, llamando a Kang, comentándole que irá hacia la capital Mo y que deja todo el asunto de sus hermanos en sus manos. Kang le responde que no se preocupe, que él se encargará. El prota le agradece y cuelga la llamada. En un cambio de escena, el prota ya se encuentra en la capital Mo, comiendo frente a un gran edificio. Él, al observarlo, menciona que la compañía de la capital Mo se acuerda que esa compañía fue la pionera en las pasarelas de China durante los 80. Dicha pasarela despertó el deseo por la belleza y tuvo un gran impacto en la industria de la moda, y que se rumoreaba que esas ropas se vendieron a 1.000 yuanes
y desde ese momento la compañía creció poco a poco hasta convertirse en el líder de la industria, calculando que un año de diferencia no sería mucho problema para el poder adquisitivo de las personas, y así que debería estar todo bien si él lo hace un año antes. Sin embargo, los 50,000 yuanes que tiene hasta ahora están muy por debajo del precio de la localización, los pagos, a las modelos y la ropa, pero definitivamente lo intentará. Cambiando de escena, nos ubicamos en el centro comercial, donde un distribuidor le dice al hermano de Xiaodou y a su esposa que no se preocupen, que ellos son los únicos que compran los pantalones de campana a ese precio tan bajo, y después que se acabe ese cargamento, el precio subirá 50 yuanes. Él, nervioso y asustado, le pregunta si deben de pagar 10,000 yuanes por adelantado, y que es mucho dinero y no lo tienen a la mano. El distribuidor, para convencerlos, le menciona de si acaso no son millonarios y cómo no pueden tener ese dinero, y si no pueden pagar, pueden comprar primero 5,000 en pantalones, pero el precio subirá a 46 yuanes cada uno, aumentando 2 yuanes. Él le pregunta a su esposa de por qué no invierten primero 5,000, pero Meng Wen responde que no hace falta, diciéndole al distribuidor que le dará los 10,000 yuanes para los pantalones. El esposo sorprendido le pregunta de dónde sacará ese dinero. Meng Wen le pide que se calme, explicándole que son 2 yuanes de diferencia entre 44 y 46 y que ganarán 400 yuanes menos. Él le responde que lo sabe, pero ¿de dónde sacarán el dinero? Ella menciona de por qué no le pide prestado a su padre. Él, todo nervioso, le hace saber que su padre ya le advirtió la última vez que le pidió dinero y le dijo que no puede ser tan egoísta y que sus hermanos también necesitan el dinero. Pero la esposa lo presiona preguntándole si acaso está siendo egoísta ahora y que solo quiere ganar más dinero. Él, aún más nervioso, le menciona de cómo le puede pedir prestado dinero si recientemente le ha prestado 5,000 y cómo puede pedirle 10,000 si todavía no le han pagado la deuda. Ella comienza a reírse y él le pregunta de por qué se ríe, ¿acaso está loca? Ella le dice si acaso no lo comprende y que el show de moda ya acabó y el negocio estará más activo que nunca. ¿Acaso no es una pena perder tal oportunidad de negocio? Planteándole una idea, que simplemente luego pueden devolver el dinero en secreto y nadie tendría que saberlo, y que su madre sigue en el hospital y todos están ocupados, preocupados en ella, y así luego puede reponer el dinero sin que nadie se dé cuenta, dejando a su esposo convencido. Llegada la noche, los vemos en una cena familiar. Su padre le dice a Xiaodou que ya no se preocupe por acercarse a Li Ryu, que ya se dieron cuenta de cómo es en realidad y evitarán tener contacto con él. Xiaodou les da una leve sonrisa mencionándoles que pronto irá a trabajar a tiempo completo, haciendo feliz a su mamá. Al pasar las horas, la cuñada le dice a Xiaodou, ya que se ha reconciliado con sus padres, que por favor la acompañe a la planta baja y que no hace falta que limpie, ya que ella se encargará. Al sacar a Xiaodou, ella, en voz baja, le dice a su esposo que vaya rápidamente a la habitación de su padre y saque el dinero. Él va rápidamente y toma el dinero de su padre, que tenía guardado, que era el ahorro de años de trabajo, y ahora él solo se lo gastará rápidamente en una mala inversión. Volviendo con el prota, él se encuentra entrando a un hotel, diciéndole a la dueña de que se quedará por un tiempo y cuánto le cobrará la noche, y que el hotel de frente le ofreció 2 yuanes la noche, y si le ofrece algo más barato, se quedará. Ella le responde que será generosa, ofreciendo 1.8 yuanes la noche. El prota acepta y ella le pregunta de cuánto tiempo se va a quedar. Él le responde que 1 semana. Ella le menciona que 1 semana no es demasiado tiempo, así que le cobrará 1.9 yuanes. El prota solo piensa que ella también es una buena negociadora, aceptando. Al pasar la noche, lo vemos en la mañana subiendo a un autobús público, siendo su momento latán, yendo aplastado por todos los pasajeros. Al salir, no siente ni su cuerpo al caminar. Al llegar a su destino, le menciona a la persona encargada del ingreso que es un mercader extranjero y si sabe dónde puede comprar mercancía. Él le da las indicaciones y el prota agradece. Al llegar, se encuentra una larga fila de personas que también van a comprar ropa. Luego de esperar tanto tiempo, el prota llega donde Fen Babao, que le pregunta de qué es lo que va a comprar. El prota le responde de qué es lo que le puede ofrecer y que es alguien nuevo en la ciudad y no conoce la moda local. Fen le menciona que hay vestidos blancos con diadema negra, blusas sin mangas
y falda blancas, pero observa que el prota no le presta atención, enojándose, diciéndole que si va a comprar o no, y que no es el único en la fila, y no haga perder tiempo a los demás. El prota le quiere ofrecer un cigarrillo mientras le menciona que no conoce bien esas ropas, y si puede echar un vistazo. Feng, aún más enojado, le grita que es una zona de no fumar, y que la ropa es muy inflamable, y si acaso va a poder pagar los daños en caso de un incendio, produciéndose un silencio incómodo. El prota dice que él no fuma, y mejor lo guardará, mencionando que va a comprar un gran cargamento de ropa, y si por favor puede darle un vistazo. Feng le responde que está bien, pero debe esperar al último, cuando todos compren. El prota agradece y se va a pararse detrás de la fila. Pasando el tiempo, observa cómo una persona sufre en llevar sus ropas. El prota va rápidamente a ayudarle, y se presenta. La otra persona también se presenta, llamada Lupu. Mientras caminan, el prota le pregunta de cómo se llama el vendedor. Lupu le responde que el vendedor se llama Feng Babao, preguntándole si acaso es nuevo por aquí. El prota le menciona que sí lo es, y que es de Yandu, y es su primera vez en este lugar. Lupu le dice de que por suerte Feng Babao no se tomó personal la situación de antes, ya que es de mente cerrada porque su padre es el director de la empresa, y le hará la vida difícil si lo ofende. El prota le agradece por el aviso, y se despiden. Mientras caminan, el prota piensa que ya debe de haber terminado de vender, pero definitivamente inventará algo para evitarlo, poniendo la excusa más seguro que es hora de su almuerzo, y que es obvio que tendrá que sobornarlo. Al llegar, Feng Babao lo ve y le dice que vuelva más rato, que ahora está en su descanso. Pasando el tiempo, por fin le permiten ingresar al prota. El prota, al ingresar, le pide disculpas por lo ocurrido en la mañana. Feng Babao acepta sus disculpas y le menciona que tiene que ser considerado con los otros clientes que vienen desde muy lejos, y qué pensarán si ven todo revuelto la mercancía. El prota, al escucharlo, piensa que él también ha venido de muy lejos, y así le trata. El prota vuelve a su estado amigable nuevamente y le invita a cenar. Mientras están comiendo, el prota le pregunta si puede dejarlo ir a la fábrica para que vea los diseños. Feng también le pregunta de qué tanto va a comprar. El prota le responde que aproximadamente un total de 40.000 yuanes. Feng, mientras come, se queda sorprendido, mencionándole que no esperaba que fuera un cliente con tanto dinero, pero el prota rápidamente le dice que no es como él cree, y que si le podía hacer un descuento, ya que comprará una gran cantidad. Feng, al escucharlo, acepta. El prota le sugiere que vayan a ver la mercancía, y que si esta es de buen material, hablarán de negocio, dirigiéndose rápidamente a la fábrica. Al llegar, el prota comienza a observar la mercancía. Al tocar la ropa, piensa que la calidad y los diseños de la capital son muy buenos. Feng le pregunta si ya pudo corroborar que la calidad es muy buena. El prota responde que no ve ningún problema, pero sobre el precio a pagar lo hablarán en la noche. Feng se enoja preguntándole de por qué. El prota le responde que no se preocupe y que le asegura que comprará, pero dada que la cantidad a comprar no es pequeña, necesita hablar con su gente para concretar una cantidad específica. Feng se calma y acepta, diciéndole que lo consulten y luego lo busque a las 6:30, después de que finalice su turno. El prota sale de la fábrica y mientras camina menciona para sí mismo que esa ropa era de muy buena calidad, casi 15 yuanes cada una, pero el precio puede reducirse a 14, calculando que 10.000 se usarán para los modelos, el mantenimiento y costos generales, y los otros 40.000 se usarán en la compra de ropa, y que incluso si se vende a 50 yuanes, excluyendo los gastos por transportes, entre otros, calcula que la máxima ganancia será de 120.000 yuanes. Luego de pensar los beneficios y riesgos, el prota regresa en Feng, yéndose a comer. Mientras el prota le sirve agua, le pregunta si sus modelos pueden ir a Kioto para una presentación. Él le responde que ellas van donde le paguen, y solo debe preparar el lugar y contratarlas. El prota, al escucharlo, piensa de a quién puede llamar para que le ayude a preparar el lugar, y además, después de que lleguen las modelos, qué pasará con las entradas, y que si la publicidad es mala, será un gasto de dinero en vano. Feng interrumpe sus pensamientos y le pregunta si ha hablado de la cantidad del pedido con las personas de la empresa. El prota le responde que sí, y que ha pedido 100 piezas de top a cuadro oscuro, 100 piezas de vestido largo con flores negras y 100 piezas de top rojo de mujer, cuyo precio de costos son
de 15 yuanes por cada una. Feng, sorprendido, le menciona que todo eso son artículos femeninos de alto precio y que puede hacer que solo le cueste 14 yuanes. Es el precio más bajo que ha dado en su vida, explicando que por cada prenda tendrá que darle 2 yuanes y la mercancía que originalmente le costaba 40.000 será más barata, en unos 3.000 yuanes. Pero el prota le pregunta de cuántas veces se encuentra con un cliente como él. Feng le ve sorprendido pidiéndole que se explique. El prota le hace saber que está hablando de negocios. Feng se enoja preguntándole de qué diablos habla. El prota le pide que le permita seguir explicándole, mencionándole que ha trabajado mucho en la capital Mu hasta llegar a ser así, y no es porque tenga suerte, sino porque conoce muy bien la capital Mu, sabe lo que le gusta comprar a la gente y entiende bien el mercado, y no ha venido hoy a hablarle de unos 100 yuanes, y aunque conozca a 4 más grandes clientes como él y gane 2.000 yuanes al año, ¿qué sentido tiene? Y enérgico le menciona que le gustaría usar sus contactos y canales para organizar un desfile de modelos en la capital. El prota se compromete a pagar el costo de la modelo y el lugar, y además quiere firmar un acuerdo. Por cada pieza vendida, recibirá una parte de 5 yuanes, y cuando se venda toda la mercancía de 40.000 yuanes, su parte será al menos 15.000 yuanes. Feng saca la cuenta y el prota le sigue mencionando que tiene que pensarlo bien, y en cuanto a los 500 yuanes, puede dárselo mañana, pero debe pensar cuál es mejor. Feng le hace saber que celebrar una pasarela de modelaje en la capital no es nada fácil y que este asunto requiere la firma del director de la fábrica, y él solo pide a las modelos cuando se exponen nuevas prendas, y que aunque el prota haya comprado regular mercancía, no es nada fácil hacer lo que le recomienda. El prota parece convencerlo, le menciona que el objetivo del desfile es aumentar los ingresos, y siempre que pueda aportar ingresos a la fábrica, se puede hablar de aquello. Feng le pregunta de cuántas compras adicionales puede hacer y cómo puede aportar unos ingresos considerables a la fábrica. El prota le responde que el acuerdo es el mismo que le ha mencionado antes, y siempre que venda, obtendrá un descuento de 14 yuanes, y en cuanto al número de pedidos, firmen uno nuevo, que pagará 40.000 yuanes por adelantado, aunque solo se venda una pieza en el desfile, y que no necesita devolverle los 40.000 yuanes. Feng, más emocionado, le pregunta si acaso organizar un desfile de modelos le hará ganar mucho dinero. El prota le responde que es rentable, pero hay riesgos, y hay que asumir las consecuencias aunque pierda 40.000 yuanes en vano. Feng, desconcertado, le vuelve a preguntar nuevamente, ¿de entonces qué es lo bueno del desfile? El prota le dice que además de los 500 yuanes, le dará un dinero extra por su trabajo duro. Feng solo se queda viendo intrigado. El prota le da saber que si le puede ayudar con el equipo de modelos, le dará una cantidad más. Llegada la noche, los dos se despiden y el prota le dice que no se olvide de lo que le propuso y que lo piense. Feng acepta y se marcha. En un cambio de escena vemos a Feng Jilai jugando muy feliz con su nieto. En ese momento ingresa Feng Babao. Su padre inmediatamente le regaña de por qué ha estado bebiendo y que deje de tontear con gente como Sier y que se aleje de ellos. Pero él le hace saber a su padre que no ha estado bebiendo con Sier y esa gente, y que ha hablado con un comerciante. Su papá enojado le dice de qué está hablando y que se lo advierte que no acepte dinero de la gente en su nombre, y quien lo ha hecho antes ha sido despedido. Pero Feng Babao le comienza a explicar a su padre de lo que hablaron con el prota. Luego de escuchar la explicación, su padre sorprendido le dice de qué tonterías habla y cómo puede ser una persona tan estúpida que gasta dinero y esfuerzo en vender cosas de su fábrica. Él le quiere explicar a su padre que es verdad y que él también estaba confundido, pero luego de pensarlo, su papá le dice que no lo piense más y haga su trabajo. Feng Babao solo se sienta en el mueble mientras piensa que hoy comió muy bien sin pagar y que puede ganar 1.000 después de negociar todo este asunto. Al día siguiente, vemos a Feng Babao con su misma rutina, atendiendo a los compradores, impaciente por la llegada del prota. Al verlo se emociona y lo invita a comer. El prota, que lo ve, piensa que parece ser que las cosas ya van por buen camino. Una vez en el restaurante, Feng Babao le pide que elija lo que desea comer, que él pagará. El prota no desaprovecha la oportunidad y piensa de que va a pedir lo más delicioso del menú. Mientras comen, Feng Babao le menciona que en la tarde le llevará a ver a su padre para que puedan hablar de lo que le mencionó el acuerdo que hicieron. El prota le responde que no hay problema. Cambiando de escena a la oficina del director Feng, el prota se presenta y le explica sobre el negocio que desea. El director Feng le menciona que sigue sin entender y si acaso los 40.000 yuanes que ofrece
no se contabiliza como el precio final de compra. El prota se lo afirma y le explica que si organiza un desfile de moda y solo compra una pieza, los 40.000 yuanes también serán enviados directamente a la fábrica. El director Feng comienza a comprender y le dice al prota que necesita hablar con el director Lu sobre este asunto, y el lugar debe ser manejado personalmente por él, y que si no pueden encontrar un lugar en Kioto, todo será en vano. El prota acepta y le pregunta de cuándo puede venir el director. Feng le responde que mañana. Al día siguiente observamos a Feng Babao, inquieto, mirando de un lado para otro, preguntando de por qué el prota aún no llega. Un cliente le pregunta si ha anotado sus 5 piezas de faldas florales, pero Feng enojado le grita de que tanta prisa tienen, y que recién lo iba a anotar, y que entren y paguen. Pero cambia de humor cuando ve al prota, se pone feliz corriendo hacia él, mencionándole que tiene que decirle algo muy importante hoy, y que después que se fuera ayer, le dijo a su padre que eran como hermanos y debería de ayudarlo. Y antes de salir hacia el trabajo, su padre le dijo que el director Lu quería hablar con él sobre los detalles. El prota le agradece y le hace saber que sí cumplirá con el trato que comprometió antes, y que no se preocupe. Yendo hacia el lugar, al llegar se encuentra con el director Feng, que le lleva hacia la oficina del director Lu, presentando al prota como un vendedor independiente, mostrándonos al director Lu Tae-gun, el director de la fábrica de moda de la capital Mo. El director Lu le dice al prota que es muy joven y prometedor, preguntándole si acaso quiere pagar a su fábrica por vender sus productos. El prota le dice que sí, y que ya ha traído el dinero. El director Lu solo le dice que parece un joven con mucho dinero, pensando que el prota solo es un joven sin experiencia, que solo depende de su dinero. Preguntándole de por qué propuso tal cooperación en su fábrica, el prota le responde que es porque desea ganar dinero, explicándole que propuso tal cooperación para que también la fábrica de moda Mo Capital desarrolle este modelo de negocio también en el futuro. El director Lu lo ve sorprendido preguntándole de qué manera es posible. El prota le explica que a los 40.000 que tiene ahora se le dará un nuevo nombre que se llamará la cuota de la franquicia, y ese dinero se paga por uso de la marca de su fábrica de ropa, y como ha pagado, tiene derecho a vender la ropa de la fábrica de moda de la capital Mo, y su estatus actual ha cambiado y ahora será un franquiciado. Ellos quedan sorprendidos por los nuevos conocimientos sobre negocios que le está dando el prota. El prota le sigue comentando que con este método la empresa seguirá trayendo personas de todo el país para que se afilien, y cuando esas personas se conviertan en distribuidoras, ellos recibirán una comisión por cada prenda vendida de su fábrica. Al realizar dicha acción, se deben regular el número de franquiciados por región, y cada vez que pase el tiempo, la marca será cada vez mayor y la cuota de mercado también aumentará, pero también habrá más riesgos en el aumento de competidores que bajen los precios del mercado. Puede afectar la franquicia, y ahora él está pagando 40.000 yuanes como cuota de franquicia, utilizando la reputación de la marca de la fábrica de moda Mo Capital para reducir el riesgo de competencias en el mercado. ¿Y qué es eso exactamente el propósito de la cooperación? El director Lu queda impactado por tan genio que es el prota en el mundo de los negocios, pensando que esto es exactamente el modelo de negocios que necesita, preguntándole al prota de cómo se le ocurrió la idea. El prota no responde y solo le pregunta si pueden seguir hablando sobre su cooperación. El director Lu se queda viendo al director Feng, que le da su aprobación con su gesto. El director Lu le pregunta al prota de cuál piensa que es el mejor lugar más adelante para celebrar el desfile de modas. El prota, muy emocionado, piensa que el trato ya está hecho, respondiendo que el edificio comercial y que ha alquilado un espacio central de la primera planta y los asientos extendidos hacia adelante, alineados ordenadamente, y de este modo los visitantes de arriba también pueden ver el desfile de modelos. Luego de ello, cambiamos de escena con el prota y Feng Babao. El prota le está dando 1.000 yuanes que prometió. Feng, al tomarlo, se pone muy nervioso pidiendo al prota que no mencione a su padre de esta situación. El prota solo le dice que ha ganado tanto dinero y por qué no lo lleva a comer. Feng acepta y van juntos. Mientras caminan, el prota le pregunta por qué no menciona a su padre sobre el acuerdo. Feng responde que él no conoce a su padre y que es una persona que lo controla mucho, y si se entera del dinero, lo dejaría sin ningún yuan. Ya en el restaurante, mientras comen, el prota piensa que en su mundo anterior, la popularidad de la moda capital Mo fue el desfile de modas, y los trajes para el espectáculo se agotaron, y tras una reposición de emergencia, volvieron a agotarse. Y si ahora él puede replicar el milagro desde entonces, las ventas ascenderán a millones, y que el director Lu definitivamente no creería que el desfile de modelos tendría un milagro de ventas tan grande, y si la mercancía no fuera lo suficiente,
habría que hacer un segundo pedido. Y la pregunta es, ¿quién se llevará el beneficio de ese segundo envío? Y no está escrito en el contrato, haciendo que el más rápido sea el beneficiado, él o la fábrica. Y si quiere tomar las ganancias de la segunda entrega, solo puede confiar en el Dr. Feng, que tiene la última palabra en el material de envío, y puede aprobar su pedido adicional. Y que fue bueno hacer negocios con Feng Babao, haciendo que los dos celebren bebiendo. Luego de beber, el prota se acerca a Feng y le dice que irá a su casa más tarde, mientras Feng, al escuchar a qué irá, queda sorprendido. Feng llega a su casa y su papá enojado le vuelve a preguntar de por qué vuelve a beber, pero el prota aparece detrás, y el director cambia su estado de ánimo, siendo más amable con el prota, invitándole a pasar y sentarse. Feng le dice a su papá que han venido hoy a hablar algo muy importante. Pasado el tiempo, vemos al director Feng analizando el documento que le dio el prota. Feng le pregunta a su papá de qué tal le parece, pero su papá le responde que desde partir de mañana está despedido. Feng Babao se queda muy impactado por lo que le dicen, mientras el prota solo sonríe. Su padre le explica que la fábrica no les permite hacer negocio en secreto con sus clientes, y será despedido cuando lo descubran. Babao, desesperado, quiere impedirlo, pero su papá le pide que se calme, diciéndole que siga adelante y haga negocios con el prota, y que la segunda compra será aprobada, y él se encargará de manejar los asuntos oficiales. El prota acepta y se despide. A la mañana siguiente, volvemos al gran centro comercial, donde una persona está anunciando las ventas de sus pantalones de campana a solo 43 yuanes el par. Dicho anuncio lo escucha la pareja que se creen los mejores negociantes, que se encuentran colgando sus pantalones, y el precio que ellos lo están vendiendo es de 110 yuanes. La persona sigue vendiendo sus pantalones a 43 yuanes. Los demás comerciantes se enojan al escuchar que está vendiendo a un precio muy bajo los pantalones. El hermano de Xiaodou le grita enojado a Qin Jilai, que es el encargado de esa venta, de por qué está vendiendo a ese precio. Qin Jilai sale muy feliz caminando, tomando su taza de café, preguntándoles de por qué ladran todos y hacen mucho ruido. La esposa, al ver que Ming Ming se encuentra enfadado, lo sujeta y le pregunta preocupada de qué es lo que va a hacer. Ming Ming le responde que si Qin Jilai sigue vendiendo los pantalones a ese precio, no hay forma de que ellos puedan vender sus pantalones y no podrán regresar el dinero que tomó de su papá. Los demás comerciantes comienzan a gritar a Qin Jilai de por qué vende a esos precios los pantalones, pero Qin Jilai ni se inmuta y responde que es su elección vender a 43 yuanes y no puede tolerar que los vendedores estafen el dinero de los clientes y tienen el descaro de vender los pantalones a 110 yuanes. Los clientes que estaban presentes comienzan a apoyar a Qin Jilai al escucharlo y pensar que es un buen negociante que se preocupa por los clientes, pero observamos a Ming Ming hirviendo de rabia, diciéndole que es un hijo de P, corriendo hacia él. Su esposa le grita de qué es lo que va a hacer y que no sea imprudente. Qin Jilai al verlo le pregunta si acaso está enfadado porque les pusieron y que no va a permitir que los vendedores pocos éticos ganen dinero, pero Ming Ming enojado le da un tremendo puñete por toda la cara, haciendo caer a Jilai. Ming Ming le comienza a gritar a Jilai mientras se encuentra en el suelo, que es una tremenda rata. Jilai sonríe, comenzando a gritar que ese vendedor poco ético está ejerciendo la violencia y quiere golpearlo hasta la muerte. Las personas que lo ven gritan que lo atrape, que está usando la violencia, capturándolo y sujetándolo para que no escape, mientras Ming Ming solo pide que lo suelten. Jilai sigue gritando que él es un bravucón y que llamen a la policía. Ellos se lo llevan a la estación policial, mientras tras de ellos su esposa pide que lo suelten. Vemos a Jilai sonriendo viendo la situación, diciendo para sí mismo que si acaso quiere jugar con él y que aún es muy ingenuo. En un cambio de escena vemos al papá muy enojado, diciendo de cómo es posible que hayan arrestado a su hijo por violencia y va a perder su trabajo. El padre se dispone a ir a la comisaría. En ese momento se escucha a Xiaodou preguntarle a su cuñada de qué es lo que ha pasado. Ella le responde que Ming Ming fue demasiado imprudente y golpeó a Qin Jilai. El padre al escuchar dicho nombre menciona que Qin Jilai no es una persona que sea fácil con que se puede hablar. Al llegar a la comisaría, el policía le pregunta amablemente ¿en qué le puede ayudar? El padre se presenta como Jiang Zhongwang y que detuvieron a su hijo Ming Ming por un malentendido de mal comportamiento. El policía se levanta enfadado y dice de cómo puede ser un malentendido, y él fue quien lo arrestó, que golpeó a alguien sin motivo y ahora está en el hospital, y hay muchos testigos que presenciaron su actuar, y cómo puede ser un malentendido. El padre le menciona que no es así y que conoce muy bien a su hijo, es un buen niño con tan solo 30 añitos y que tal vez sea imprudente, pero el policía no le deja seguir hablando y le dice de cómo puede ser un niño y que ya tiene 30 años y que golpear a las personas en público es de Bryans
¿Y si acaso no tiene vergüenza? El padre no sabe qué más decir ante las palabras del policía. La nuera le pregunta de qué es lo que pueden hacer y que Min Min podría perder su trabajo. Él le pregunta de dónde está Kim Ji-lai. Ella le responde que está en el hospital. En un cambio de escena nos ubicamos en el hospital, viendo a Kim Ji-lai muy feliz sonriendo, vendándose la cabeza, y una enfermera le dice que su cabeza no está lesionada y no necesita llevar vendas. Pasado algunos minutos, llega el padre de Min Min, preguntándole a Qian si se encuentra bien. Kim Ji-lai, muy relajado, le pregunta de quién es. Él se presenta como el padre de Min Min, haciendo que de esta manera, Kim comienza a actuar que le duele la cabeza, diciéndole que no solo le duele la cabeza, también le duele el cuerpo. ¿Y cómo el hijo de un funcionario puede golpearlo sin ninguna razón? Yang Jong-wan le menciona que su hijo se equivocó al pegarle y que disculpe a los jóvenes por su imprudencia, pero Kim se enoja ante esas palabras diciéndole de cómo puede hacer lo que quiera por ser un funcionario y cuando una persona golpea a otra persona es de pandilleros, comenzando a actuar que le duele aún más el cuerpo, comenzando a gritar ¿en dónde está la justicia en la sociedad? Yang Jong-wan cuidadosamente le dice que su familia no son gente irrazonables y que le compensará por su lección, preguntándole cuánto necesita y luego puede decirle a la policía que solo fue algo imprudente y pasar por alto dicho asunto. Kim comienza a actuar más como si de verdad estuviera mal, diciéndole que él podría tener una conmoción cerebral y no tiene grandes ingresos como él, que es un funcionario, y qué le pasará a su familia si un día se desmaya repentinamente. Yang, al verlo, nerviosamente le pregunta de qué le parece si le da 200 yuanes, pero Kim comienza a actuar que le duele la cabeza. Yang le pregunta de cuánto es lo que quiere y Kim le responde que 2000 yuanes y si le ofrecen menos nunca resolverán este asunto. El padre y la nuera se enojan al escuchar dicho monto. Ella le grita que es demasiado irracional, pero Kim solo les dice que está bien si no pagan, pero Min Min será enviado a prisión. El padre, enojado y sin saber qué más hacer, acepta en darle los 2000. Al salir del hospital, la nuera le reclama de cómo puede estar de acuerdo en pagar tal cantidad. Yang tristemente le responde que solo lo olvide y que tiene guardado dinero en casa que ha ahorrado y usará aquello, pero ella lo sujeta y con voz temblorosa le hace saber que no hay dinero, pidiéndole que le escuche y no se enfade, haciéndole saber que Min Min tomó el dinero que había bajo su cama para comprar pantalones. Al escuchar aquello, Yang se enoja y le grita de cómo se atreven a ser tan egoístas y que ese dinero solo era para casos de emergencia y ahora no ha dejado dinero y no ha pensado en sus hermanos. Ella se arrodilla y pide disculpas, excusándose que no sabían lo que hacían, diciéndole desesperadamente que necesitan encontrar otra forma de reunir dinero y cómo pueden sobrevivir si Min Min pierde su trabajo. Yang le aparta y le responde de cómo cree que va a reunir tanta cantidad de dinero. Son 2000 y si acaso cree que es fácil. Ella entre lágrimas le grita que es su hijo y si acaso lo va a dejar morir en la cárcel. Yang solo se tranquiliza y le dice que vayan al hospital. Ella le pregunta si acaso no va a reunir el dinero pidiendo prestado. Yang se vuelve a enojar por culpa de ella, gritando de quién cree que le va a poder prestar 2000 yuanes y si acaso piensa que el dinero crece en los árboles y que todas las personas son millonarias. Ella desesperadamente le pregunta qué harán. Él le responde que escribirán un pagaré. Regresamos al hospital. Kim Ji-lee le pregunta de para qué sirve un pagaré y qué hará si se niegan a pagar su dinero. Yang, encorvado de hombros, le dice que no lo hará y nunca haría algo así. Yang, al ver la negativa de Kim Ji-lee, le muestra su permiso de trabajo y que es el director de cultura de la ciudad de Shanghai y que no tiene que tener miedo que no le dé el dinero y puede venirlo a verlo siempre en su trabajo y él tampoco querrá que armen un alboroto. Kim Ji-lee queda sorprendido viendo que es el director del departamento de cultura, diciéndole que puede hacer un favor al director Yang, pero no serán 2000 si no paga de manera inmediata, y sonriente le dice que necesita 2500 yuanes. Yang queda sorprendido por tal aumento de cantidad de dinero. La nuera le comienza a gritar a Kim que es demasiado, pero Kim tranquilamente le menciona si acaso no están dispuestos, y si no lo están, no hay problema, enviará a la cárcel a Min Min, pero su padre, desesperado, promete que pagará los 2500 yuanes y que escribirá el pagaré. Al redactar y firmar el documento, le hace entrega a Kim Ji-lee, haciendo que se ponga feliz. Cambiando de escena, vemos al prota conversando con el director Feng. Él le pide que lleve a su hijo Babao con él, ya que son socios, deben hacerlo juntos. El prota, muy sonriente, sujeta el hombro a Babao y le responde que sí, y que justo iba a invitarlo, aprovechando en pedirle al director Feng que les deje ver a las modelos
y elegir algunas que sean más conocidas. El director Feng, sorprendido, solo le responde de cómo pueden ser conocidas si solo solían ser trabajadores en la fábrica. El prota le pregunta si conoce a New Dadang y Nina Na. El director Feng solo lo ve sorprendido. Luego de aquello podemos observar a unas modelos practicando su rutina diaria, y el prota, todo facherito, está yendo a verlas, acompañado de una mujer. El prota llega y entra acompañado de la mujer. Ellas lo quedan viendo. La mujer señala de quiénes son New Dadang y Nina Na. El prota las ve y reconoce pensando que en su vida pasada, New Dadang y Nina Na son modelos famosas y que definitivamente tendrán éxito en su desfile con ambas, ya que son estrellas del futuro, y tiene que dejar una buena impresión, saludándolas y haciendo una pose con estilo. Ellas lo ven y comienzan a reírse. La mujer sonriendo le dice al prota que no se preocupe, y están riendo porque están felices de verlo, haciendo que ellas se rían más. El prota lo ve y se pregunta si acaso no tiene un buen estilo, pero en ese momento New Dadang se presenta a ella y a su equipo, dando la bienvenida al prota entre aplausos. El prota le agradece por la bienvenida y comienza a mencionar que dentro de 3 días, pero es interrumpido por la mujer que comienza a decir que dentro de 3 días, la empresa de moda organizará un desfile en el complejo comercial Chengdu, y 12 de ellas serán seleccionadas, y que New Dadang y Nina Na están a cargo de elegir a 10 personas más. El prota la ve y piensa que tiene mucha experiencia y que sabía que él quería a ellas dos, por eso la dejó que ellas escojan a las modelos restantes. Ellas se alegran, pero vemos a Nina Na pensativa de por qué le hacen elegir a ella, pero en ese momento sus pensamientos son interrumpidos, dándose cuenta que el prota se le encuentra viendo fijamente. El prota solo dice para sí mismo que New Dadang es alegre, mientras que Nina Na es más adecuada para el tipo de diosa autoritaria. New Dadang sonrojada le pregunta al prota de qué es lo que está viendo, mientras Nina Na se cubre. El prota solo se pone nervioso pensando que les está mirando demasiado tiempo sin darse cuenta, porque estaba perdido en sus pensamientos. El prota se pone serio y les dice a la líder New Dadang que elija cuidadosamente para el desfile de moda, despidiéndose. Al irse, New lo llama pervertido y Nina Na menciona que el prota parece astuto y pícaro, y que debe estar tramando algo malo. Pero New Dadang le dice que parece ser que el prota se ha enamorado de ella, y le miraba con ojos brillosos. Nina Na se sonroja y le grita que deje de decir tonterías. Llegada la noche, vemos al prota en un camión llevando la mercancía. Al llegar, todos los trabajadores comienzan a acomodar las cajas correctamente. Se nos muestra una persona llamada Li Gouchen, que apresura a sus ayudantes para que hagan rápido y eficazmente el trabajo, que esta es la última entrega, pero el prota le menciona que cuando finalice con este lote de ropa, necesita que conduzca nuevamente a la fábrica por mercancías nuevas. Li Gouchen le dice que solo tiene una firma de director Feng y necesita hacer otra solicitud para que se apruebe el segundo envío. Pero el prota le enseña el documento nuevo firmado por el director Feng. Li Gouchen se sorprende al ver el documento y le pregunta si es seguro pedir tal cantidad. El prota le responde que no se preocupe y que el director Feng lo ha firmado. Li Gouchen ordena a sus trabajadores que se apuren y que deben regresar a recoger otro envío más. Vemos que por la espalda del prota aparece una persona llamada Xie Qinggong, que le pregunta al prota si ha llegado toda la mercancía. El prota le responde que si han llegado y lo están descargando. Xie le dice que es aún joven pero muy ambicioso, que ha venido a organizar un desfile de moda para vender ropa. El prota le agradece por los elogios y le menciona que todo es gracias al apoyo del director Lu y que le espere un momento, que tiene que darle algunas instrucciones a Li Gouchen, yendo hacia él pidiéndole que tenga cuidado cuando conduzca, otorgándole unos cigarrillos, diciéndole que lo reparta entre sus trabajadores para que lo consuman cuando conducen y se sientan con más energías. Al ver que le entrega la caja de cigarrillos, vemos que también le entrega ocultamente dinero. Li Gouchen se percata y se pone muy feliz, agradeciendo al prota, mencionándole que la entrega de su nuevo pedido lo hará lo más rápido posible y que le dé un plazo de 4 días. El prota le agradece y Li motiva a sus trabajadores. El prota regresa con Xie Qinggong. Mientras caminan, habla con él sobre el día de mañana. Al día siguiente, Xie Qinggong le dice al prota que el escenario está listo, pero solo pueden ensayar después que cierran las tiendas en la noche. El prota acepta y él le pregunta si ha contratado modelos. El prota responde que sí y que les dijo que descansen primero y luego vengan. Luego que Xie Qinggong se va, el prota piensa que en su vida pasada New Dadang y Nina Na solo se hicieron famosas después de 1984 y que no está seguro si los efectos serán lo mismo si adelanta un año, y que no le queda casi nada de sus ahorros disponibles después de pagar la cuota del lugar de la celebración, los gastos de transportes y otros gastos, y que espera que no tenga que pagar más, exclamando que tiene que triunfar como siempre. El prota comienza a dar órdenes de cómo armar el escenario. Pasado el tiempo, llega una persona saludando al prota.
siendo los encargados de animar el evento. El prota les entrega rápidamente un guión que elaboró para ellos, para que se lo puedan aprender. Los presentadores quedan muy sorprendidos al leer el guión. La mujer de cabello corto ve a Fen Babao pensando de por qué él está aquí y si acaso no había sido despedido. El prota le pide que llamen a las modelos. Al llegar las modelos, el prota les dice que él ha elegido la ropa que usarán para el desfile de moda. Ellas se quedan sorprendidas preguntando si acaso elegir la ropa para ellas no se encargaba a otra persona. La de cabello corto solo les menciona que hagan caso al prota. New Dadan le dice que de todas formas es su desfile y él puede hacer lo que quiera. El prota les entrega sus ropas y ellas se muestran felices de que el prota sepa elegir muy bien la ropa. Después de entregar sus respectivas ropas a las modelos, vemos al prota cansado, diciendo para sí mismo que no fue fácil elegir la ropa para las diferentes formas de cuerpo de las modelos, percatándose que ellas se encuentran jugando en el escenario. El prota se enoja y les grita que les contrató con su dinero, pero ¿qué hacen jugando aquí? Todos quedan viendo al prota sorprendidos. El prota les sigue gritando de que él pagó con su dinero para organizar este desfile de modas y contratarlas, y además pagó las ropas que usan, y que es esa actitud que muestran, y que él está ayudando a publicitar a su empresa y a construir su fama, y que comprendan su situación. Ella solo lo ve avergonzado y el prota les da un ultimátum de si ve a alguien hacer el vago, le avisen para que la envíe de vuelta por donde vino, y que hacen ahí paradas y que solo tienen esta noche para ensayar, y que mañana es el espectáculo. New Dadan reacciona y comienza a ordenar a las demás modelos que se apresuren en practicar. El prota suspira y voltea, pidiendo escuchar la línea de lo que han aprendido los presentadores. Ellos solo ven asustados después de verlo tan enojado. De esta manera llegamos al segundo día, el día en que se llevará a cabo el desfile de moda. Los presentadores están dando la bienvenida a todas las personas que han asistido al desfile, anunciando que hoy han traído un equipo especial de moda que le ofrece un lujoso festín visual, dando comienzo y presentando a las modelos. Las personas quedan sorprendidas al verlas, donde ellas derrochan toda su elegancia y belleza, usando las ropas que el prota les eligió. Las personas no pueden ocultar el entusiasmo que comienzan a gritar emocionados. Enamorados de las modelos, piden ver más. El prota al verlos se alegra, diciendo que eso es lo que él quería, mencionándole al presentador que se prepare para la segunda fase, mientras el público no para de gritar emocionados. El presentador les pide que se calmen y que lo mejor se guarda para el final, informándoles que la empresa de moda Capital Mu ha preparado un bonus. La copresentadora emocionada le pregunta de qué bono se trata. Las personas también miran atentamente preguntándose de qué bono hablan. El presentador emocionado le dice a la copresentadora que hoy es un magnífico día y que el público tiene privilegio de comprar los vestidos que llevan puesto las modelos, y que la misma ropa que usan las modelos está diseñada por un famoso diseñador de moda del país M, y hoy pueden comprarlo aquí y ahora. La presentadora emocionada le pregunta ¿de cuánto es el precio? Él responde que nunca podrían adivinar el precio que tienen el día de hoy. El público queda más intrigado y el presentador les dice que a todos los diseños cuestan solo 100 yuanes cada uno. La copresentadora se muestra muy sorprendida mencionando de cómo lo pueden vender a 100 yuanes y si de verdad está a ese precio, no habrá ningún beneficio para la fábrica. Las personas al escuchar el precio dicen entre sí que la ropa que llevan las modelos es preciosa, pero 100 yuanes es un poco costoso. Pero en ese momento escuchan gritar a una persona que dice que está mal. Las personas voltean a verlo sorprendidas y nos damos cuenta que es el prota, que enojado grita que el precio que anunciaron es erróneo, subiendo al escenario, mencionándoles que el precio debe ser 110 yuanes y que no ganarán nada si lo venden a 100 yuanes. El presentador le pregunta si acaso él no había dicho que lo venderían al precio original y no obtendrían ningún beneficio, pero el prota, actuando aún más enojado, le hace otra contrapregunta de quién le ha dicho y solo lo venderán por 110 yuanes, pero el presentador insiste que el precio ya ha sido anunciado al público y es el bono que están dando al venderlo a 100 yuanes. El prota le dice que no se puede y que deben cambiar el precio a 110 yuanes, pero otra persona entra en la actuación gritando que se detengan, siendo Fen Babao, que le menciona al prota que el presentador ya ha anunciado el precio y que deberían de hacerlo como un bono para la audiencia. El prota se quiere volver a negar, pero Fen Babao le vuelve a decir que no pueden cambiar el precio anunciado. ¿Acaso no sería engañar al público? Y que deben de mantener la imagen de la fábrica. Sujetándolo del hombro le menciona que está bien que lo vendan a ese precio y que él asumirá la responsabilidad. Las personas se emocionan más al ver que hay oferta para ellos. Los presentadores le dicen al público que todo lo que quieran comprar hagan una fila y pidan lo que desean y que todo se venderá a 100 yuanes. Todas las personas se alocan diciendo que vayan a ver los productos y la empresa lo está vendiendo con pérdidas. De esta manera, vemos a muchas personas que se alocan comprando
Fen Babao, que ve de lejos, se emociona al ver que su negocio está yendo muy bien y que puede ganar 5 yuanes por cada pieza de ropa que vendan, mientras los vendedores no pueden darse abasto con tantas personas comprando, y el prota los ve sonriendo. New Dadan se queda sorprendida al ver que muchas personas están comprando y mirando al prota, piensa que él no es nada simple. El prota, que ve a las personas comprando desesperadamente, piensa en que esperaba que esas prendas se agoten muy rápido y que el segundo lote de pedido está en camino dentro de 2 noches. Y sonriendo dice para sí mismo que no fueron la fábrica los que lo llamaron para comprar ropa, fue él quien los encargó. 2 horas después, uno de los trabajadores entra rápidamente donde se encuentra Fen Babao, diciéndole que se han quedado sin stock y los clientes están quejándose. Fen queda impactado de que se haya vendido todo, corriendo rápidamente hacia los clientes, mencionándoles que se han quedado sin ropa y ya no tienen que hacer fila. Las personas se enfadan diciéndole de cómo le puede decir eso y que hicieron su fila por mucho tiempo y que les dijeron que sean pacientes y cómo es posible que ya no hay stock. Fen Babao nervioso les pide que se calmen y que vuelvan dentro de 3 días si aún desean comprarlo y los venderán aquí en el mismo sitio, y garantiza que el diseño y la calidad será exactamente los mismos, pero las personas comienzan a preguntarle sobre el precio. Fen le responde que no se preocupen y les promete que no aumentará ni un centavo y se mantendrá a 100 yuanes. Llegada la noche, el prota felicita a todos por su excelente trabajo. Todos los trabajadores se encuentran felices y sorprendidos que hayan vendido todo en un día. El prota le dice a Fen que saquen de una vez la cuenta, mientras vemos a las modelos muy felices mencionando que incluso les han entrevistado y que la líder y Nana saldrán en la televisión, y no pensaban que el prota fuera tan competente. El prota se encuentra diciendo a sus trabajadores que alguien llame al director Sue, mientras vemos que Nana se encuentra sonrojada debido a que New Dadan le encontró viendo al prota, preguntándole de qué es lo que hace. Ella solo se pone nerviosa, mientras Dadan le sigue preguntando si cree que el prota es alguien muy bueno. Ella solo responde que no es asunto suyo. Yendo a listar sus maletas debido a que mañana regresan a casa, observamos que el prota y sus trabajadores se encuentran contando el dinero que obtuvieron. Uno de ellos le ha de saber que por bolsa hay 10.000 y en total tienen 500.000 yuanes. El prota se muestra muy feliz, mientras Fen Babao se queda sorprendido que hayan ganado casi $500,000 en solo un día. Una persona llamada Sue Tielong le dice al prota que el pago, según lo acordado con la fábrica, tiene que dar 70.000 yuanes. El prota le responde que no hay problema, pero lo que dará es más que esa cantidad, debido a que todavía hay un lote más de prenda que está viniendo para aquí. Sue Tielong queda sorprendido que el lote de ropa esté en camino. El prota le menciona que sí, y que se comunicó con el director Fen desde el principio de la reunión, y que la nueva entrega está en camino, y espera que llegue pasado mañana por la noche. Sue Tielong queda pensativo. Minutos más tarde observamos al director Lu en llamada muy sorprendido, diciendo de cómo es posible que vendan 5.000 piezas de ropa en una sola noche, y el que le contaba todo aquello era Sue Tielong, mencionándole que es una locura las ventas de hoy, y que el evento hizo realmente famosa su fábrica de ropa, y hasta hubo entrevista con un periodista, y que el prota es alguien muy capaz, informándole en voz baja que el prota ha pedido 5.000 piezas más de ropa y que están en camino, y fue aprobado por el director Fen. Él queda más impactado que el director Fen lo haya firmado, preguntándole de cuándo fue eso. Él le responde que parece que fue ayer en la noche, diciéndole, ya que la ropa es tan popular, ya no necesitan al prota y pueden venderlo ellos mismos. Y aunque el director Fen haya firmado, el prota sigue en Jindu y su nombre aún no figura en el contrato, y que pueden agarrarse esa ropa que está en camino. Pero el director Lu solo escucha mencionándole que el prota es alguien muy astuto y ya ha previsto todas esas cosas en el documento que redactó, y ya se ha asegurado el segundo envío. Enojándose con el director Fen, al día siguiente una persona le avisa al prota que lo llaman. Siendo el director Lu, el prota toma el teléfono y respira, saludándolo y preguntándole para qué lo busca, mientras afuera se encuentra escuchando Sue Tielong. El director Lu le felicita al prota por vender todas las ropas en una sola noche. El prota menciona que todo fue gracias a la influencia de su empresa de moda y la actuación de las modelos, y que tiene que darle las gracias y por favor permita que cuando regrese les invite comida a los trabajadores. El director Lu cambia su estado de ánimo respondiéndole que sí, pueden organizar una salida para que puedan comer, y ahora que ya ha terminado con el lote de ropa, le pregunta si necesita que le envíe otro lote más.
El prota rápidamente piensa que él ya lo sabía y se ha dado cuenta del acuerdo que hizo con el director Feng. El director Lu le dice que como son socios, se repartirán los beneficios como figura en el contrato. El prota le agradece la oferta, pero le hace saber que ya ha pedido un nuevo lote de ropa y que se lo dijo al director Feng y que estuvo un poco borracho en ese momento y aceptó de manera inmediata. El director Lu le dice que si necesita algo en el futuro, que se ponga en contacto con él directamente y que habrá algunos cambios en la gestión de la fábrica y el director Feng puede ser reubicado en otro puesto. Colgando la llamada, el prota piensa que es bastante inteligente y aunque tengan desacuerdos, la prioridad siempre será el dinero. A la mañana siguiente, vemos al prota junto a Feng Babao y sus trabajadores contando su dinero de la segunda venta y que han ganado 500.000 yuanes nuevamente. El prota agradece al director Sue por su trabajo. Él le responde que no se preocupe y que solo es su trabajo, preguntando ¿de cuánto pagará la fábrica? El prota lo ve y piensa que el director Su es realmente leal a la empresa. En un cambio de escena, vemos en una televisión a las modelos que están siendo entrevistadas. Ellas quedan sorprendidas que Dan Dan y Nana salgan en la tele, diciéndole que están celosas ya que su sueldo aumentará por aparecer en la tele, comenzando a hablar de las ventas que se realizó de 10.000 prendas. Calculando el monto que ganaron, Dan Dan le menciona que fue de 1 millón de yuanes. Ellas quedan impactadas, preguntando si el prota es capaz. Dan Dan solo se queda en silencio. Ella le pide que le responda, y Dan Dan le responde que sí, el prota es muy capaz, mencionándole a Nana que es muy suertuda y que el prota es millonario y cree que le gusta de verdad por cómo la miraba, mientras Dan solo se queda pensativa suspirando. Llegada la noche, vemos al prota junto a Feng Babao, muy alegres por su venta. Feng le pregunta al prota de qué planes tiene a futuro. El prota le responde que quiere montar una empresa de moda en la ciudad de Shanghai, como la empresa de moda de la capital Mo. Feng le pregunta por qué decidió por Shanghai. ¿Acaso no son mejores las perspectivas de mercado en Jindu? El prota le responde que es más barato el salario de los trabajadores, los costos de instalación de una fábrica serán más baratos, debido a que la ciudad está menos desarrollada y pueden abrir una sucursal en Jindu para segmentar el mercado, y no estará limitado solo porque la fábrica está en la ciudad de Shanghai. Feng le dice que parece ser que todo lo que le dice, él siente que lo hace muy bien, pero cambiando sus ánimos tristemente. Pero el prota le anima diciéndole que no se preocupe y que si quiere trabajar con él en su empresa, solo llame. Al día siguiente, el prota va a visitar al director Lu. El director lo felicita al prota por ahora ser millonario. El prota le da las gracias mencionándole que no sería posible sin su ayuda. El director solo sonríe y le pide que se siente y hablen de la propuesta de cooperación que le hizo. Las modelos que estaban afuera se encuentran diciendo de por qué demoran tanto. El director menciona que se debe tratar de un proyecto enorme y no será tan rápido. Al pasar las horas, ellos salen mientras el director Lu le menciona al prota que no puede creer que se conforme con solo ser un franquiciado. El prota le dice que por el momento solo pretende ganar dinero con él. El director Lu le presenta al prota ante los demás como su nuevo socio de negocios y que ahora el prota, que es el jefe, les invitará hoy a todos una comida en el Hotel Yumang para agradecer su duro trabajo en el desfile de moda. Ellas se emocionan al saber que irán a un hotel internacional y que se necesita mucho dinero para ir a ese hotel, yendo todas emocionadas agradeciendo al prota. Mientras en el camino, dos modelos se preguntan entre sí si cree que el prota pedirá su número de teléfono de Nana, mientras Dan las escucha y se queda observando al prota. Al llegar al hotel, todos comienzan a comer emocionados. Luego de aquello, todos agradecen al prota y se retiran. Vemos al prota que se siente más relajado que por fin puede volver a la ciudad Shanghai. Mientras está caminando, alguien le toca el hombro. El prota voltea y es Dan. El prota le pregunta de qué es lo que pasa, y ella, muy sonrojada y nerviosa, quiere hablarle, pero en ese momento llega su bus del prota y corre rápidamente, dejando triste a Dan. En la noche vemos dos cuentas bancarias de 20.000 y 50.000 yuanes. El prota y el director Feng están viéndolo fijamente. El director Feng piensa que no ha podido ganar mucho dinero, aunque lleve años trabajando duro, pero ahora en pocos días ha ganado 50.000 yuanes, mirando al prota, pensando que ese joven no es nada simple. El director Feng le dice que su hijo Feng Babao le mencionó que planea construir una fábrica de modas en la ciudad de Shanghai. El prota le responde que sí, y que ese es su plan, y por eso ha venido esta noche para hablarle aquello, mencionándole que no sabe muy bien cómo poner en marcha una fábrica, la cantidad de empleados, la cantidad de maquinaria, todo el proceso de producción, cómo puede preparar los distintos tipos de maquinaria para la producción y dónde puede conseguir estas maquinarias y los recursos necesarios, dónde puede conseguir la materia prima.
además de otros problemas, conseguir personas con talento, y para poner en marcha la producción, la fábrica necesita a alguien con experiencia que ayude y facilite. ¿Y acaso tiene algún conocido? El director Feng seriamente le hace preguntas al prota sobre la ciudad de Shanghai. ¿Se abren los flujos comerciales? ¿O prohíben las empresas privadas? El prota le informa que el motor de la economía en Shanghai es la industria de acero, y la economía es demasiado genérica por lo que es difícil crear una empresa. Y el gobierno ha pensado en muchas soluciones, pero solo ha resuelto una pequeña parte del problema, y que si abre una fábrica de moda para impulsar la economía, el gobierno lo apoyará sin duda. Desde otro punto de vista, él solo está apoyando al gobierno, y por eso está 100% seguro. El director Feng, muy emocionado, le pide que le acompañe a su casa para hablar sobre más detalles, yendo de esta manera. Después de la reunión, el prota se despide. Mientras se va, el director Feng le grita que no se olvide de sus planes y que espera noticias suyas. Mientras, el prota ya en la estación piensa que ahora sí por fin se va a casa. En un cambio de escena, vemos a las hermanas del prota asombradas al ver la estación de tren en donde llegaron, mencionando que es digna de ser una gran ciudad. En ese preciso momento, aparece Liang Liang, llamándolas. Ellas voltean y lo ven saludándolo. Él les lleva a las dos a lo que será su nueva casa. Ellas le preguntan de dónde está el prota. Liang le responde que el prota fue a la capital Mo para hacer negocios y debería volver mañana, y que no se preocupen, que sus cartas de recomendación él los tiene, y los llevará a informar a la escuela cuando terminen de desempacar. Ellos solo se quedan muy felices. Mientras caminan, se encuentran a una persona parada, y esa persona es Xiaodou. Ellos la ven sorprendiéndose. Xiaodou les pregunta si han venido todos a la ciudad de Shanghai. Yuna le responde que sí, y que acaban de llegar. Xiaodou saca de su bolso dinero y se lo quiere dar a Yuna, siendo 10 yuanes, mencionándolo que lo tome y compre algo de comida. Ella le dice que no lo necesita, llamándola hermana, pero luego lo corrige y se dirige a ella como señorita, mencionándole que tienen dinero suficiente, despidiéndose de ella. Xiaodou los mira irse, mientras Liang voltea y se queda pensativo mirándola. El prota llega a su casa llevando frutas en una bolsa, siendo recibido por sus hermana y hermano, muy felices. El prota les pregunta de cuándo llegaron. Yuna le dice que llegaron ayer por la tarde, preguntándole si está cansado. El prota le responde que no está cansado y que entren a casa. Mientras les pregunta si ya se han reportado a su nueva escuela, ella le responde que sí, y empezarán a asistir por la mañana. El prota, muy feliz, le dice que está muy bien, y él les comprará ropa nueva para que lo usen mañana en la escuela. Ellos felices agradecen a su hermano. Y adentro, el pequeño Shen le pregunta si acaso solo ha traído pura ropa y no bocadillos. El prota tiernamente le dice que solo piensa en bocadillos y en comérselos. El pequeño le dice que necesita comer más rápido para crecer y proteger a sus hermanos y hermanas. El prota lo felicita y le menciona a Yuna que esta casa él lo ha comprado y puede acomodarse tranquilamente. Yuna, muy impactada, le dice de cómo pudo comprarla. ¿Acaso no es muy cara? El prota le responde que ha ganado mucho dinero y que no se sientan incómodos en este nuevo entorno. Puede que ya no sean pobres, pero tienen que estudiar mucho, especialmente ellos dos, señalando a sus hermanos más jóvenes. Luego de ello, el prota se dirige a su habitación diciéndole a sus hermanas que echen un vistazo a las cosas que ha traído y no olviden lavar los platos. Sus hermanas aceptan muy decididas mientras vemos al prota acostado en cama, pensando que la cama de casa es la más cómoda de todas. A la mañana siguiente, vemos al prota cepillándose. Atrás de él aparece Yuna mencionándole que ayer vieron a su ex esposa. El prota le pregunta en dónde la vio. Ella responde que no está segura, pero había una biblioteca cerca. El prota le hace saber que es normal, ya que ella está trabajando allí. Ella le hace saber que Xiaodou también le quiso dar dinero cuando se vieron. El prota le pregunta si acaso lo aceptó. Ella le responde que no, y él suspira de alivio, mencionando que le deben demasiado. Ella nunca pudo vivir una vida cómoda cuando estaba junto a él. Yuna le responde que lo sabe, preguntándole si se puede volver a casar con ella. El prota queda sorprendido haciéndole una contrapregunta de por qué se preocupa por eso. Yuna le responde que él dijo que no llevaban una vida cómoda en el pasado y ahora que ha ganado dinero, ¿no debería casarse con ella y compensarla? El prota le responde que no es tan fácil y lo sabrá cuando ella vaya a la universidad, y es como el caso del mocoso de Lin Qian. Yuna se sonroja y nerviosa le pregunta de por qué lo menciona, qué relación tiene con el tema. Pero el prota le pregunta si le gusta. Yuna responde de qué está diciendo y cómo podría gustarle. No tiene principios y actúa como un gángster. El prota menciona que es lo mismo con él y Xiaodou, y puede ser que ya no le guste desde que se comportaba como un bastardo. Mientras se va, dice que volverse a casar con ella no es nada fácil. En un cambio de escena vemos a unas personas. Uno de ellos le dice a Liang Liang si puede ser más caballeroso y cómo puede dejar que una dama lo espere. Él se disculpa y observamos a dos personas llamadas Ho Chung-won
y la dama Kui Wenwen. Ella dice que no es nada grave y que ella también acaba de llegar recién. Chung-woo menciona que ya es su día de paga y vayan a comer bien al restaurante, y las damas no tienen que pagar. Ellos aceptan y se dirigen al restaurante, pero mientras caminan, alguien dice que estaba deseando poder verlo. Liang reconoce la voz, que es la del prota, preguntándole de cuándo llegó. El prota le responde que llegó ayer, entregándole un obsequio. Liang, emocionado, le pregunta de qué es. El prota le responde que es algo de ropa y les trajo de la capital Mo. Puede ir al sastre a ajustar la talla si no le queda. Él agradece al prota feliz. El prota al verlo les pregunta si acaso estaban a punto de ir a comer con sus colegas y qué le parece si van todos juntos. Wen Men le dice que es muy buena idea y entre más personas sean es mejor, mientras los otros dos se preguntan de dónde salió el prota. Ya en el restaurante, el prota está pidiendo mucha comida. Ellos lo ven con cara de preocupación y enojado, le dicen de qué está haciendo, preocupados por la cuenta. El prota les menciona que no se preocupen y que Liang le ha apoyado mucho y hoy él lo atenderá. Ellos quedan avergonzados al ver que el prota va a pagar. Al terminar de comer, ellos se despiden. Mientras caminan, Liang le pregunta al prota de qué negocios hizo en la capital Mo. El prota le responde que solo vendió ropa y no es nada asombroso, preguntándole también si la dama de antes está interesado en él. Liang se pone nervioso y le dice que no se preocupe por él y qué es lo que ha pasado con Xiaodou y la vio la última vez cuando estaba llevando a Yuna. El prota le responde que se divorciaron y cada uno hizo su propio camino. Liang le menciona que no puede ser, preguntando si acaso Xiaodou no había dicho que estaba dispuesta a casarse nuevamente con él. El prota queda sorprendido. Liang nervioso le menciona de que está bromeando. El prota le pregunta de qué es lo que dijo antes de eso. Él le repite que Xiaodou está dispuesta a ser nuevamente su esposa. Si acaso no lo sabía, el prota emocionado pregunta si acaso de verdad dijo que puede ser nuevamente su esposa. ¿Cuándo dijo eso? Liang le hace saber que Xiaodou lo dijo cuando fue el cumpleaños de Zirang. Le dijo a todo el mundo que volvería a casarse con él, pero sus compañeros no le apoyaban y hablaban mal del prota y que iba a defenderlo. Pero Xiaodou se enfadó primero. El prota, que quiere saber más detalles, le pregunta de qué pasó. Liang le cuenta todo lo sucedido y que ese día Zirang tuvo una larga discusión con ella. El prota queda pensativo y Liang le pregunta si está bien. El prota responde que está bien, preguntándole si le ha pasado algo a la familia de Xiaodou y que la vio ir al hospital hace medio mes. Liang le responde que la madre fue hospitalizada y le dieron alta en unos cuantos días, pero hay algo raro y que escuchó que Xiaodou y Zirang han discutido otra vez y han roto completamente su relación. El prota suspira y le dice que ahora por fin lo sabe. Despidiéndose, mientras camina observa una pareja que hablan entre sí. La mujer pregunta de qué pasa si su familia no está de acuerdo y su pareja le responde que no se preocupe y él hará todo lo que pueda. El prota piensa para sí mismo que es un tonto y si acaso creía que Xiaodou volvería a enamorarse de él cuando simplemente la trataba un poco mejor y la ayudaba, y si acaso rompería con sus amigos y familias solo por él. ¿Y en qué se basa? ¿Acaso cree que es genial porque viene del futuro? Y ni siquiera la hizo sentir aliviada. Al día siguiente, el prota va a visitar al director Shang. El director lo saluda muy feliz, preguntándole si hará otra exposición. El prota le responde que no, y que ha ido antes a la capital Mo. El director lo felicita porque está viajando a todas partes. El prota le responde que solo intenta ganarse la vida, a diferencia de él, que ya es director del departamento de negocios a tan temprana edad. El director le pregunta si fue él el que vendía Dracón en la exposición y escuchó que la fábrica cerró y lo vendían con pérdidas. El prota le responde que es cierto, pero fue una liquidación, pero la fábrica no cerró. Estaban intentando reestructurarla para convertirla en una fábrica de moda. El director se levanta y dice que es increíble que los vendedores independientes son todos listos y astutos, mencionándole al prota que no cree que haya venido para hablar con él, preguntándole de por qué le busca. El prota le responde que le quiso traer unos regalos de la capital Mo y que le ayudó mucho la última vez. El director le dice que no hay problema y que es solo su trabajo. El prota le menciona que solo son unos dulces para sus hijos. El director se muestra reacio a aceptar y el prota le pregunta si está bien se le invita a comer. El director se ríe y acepta, diciéndole al prota de cuál es su negocio aquí y solo sea directo. El prota sonríe y le dice que realmente no le puede ocultar nada y que planea montar una fábrica de moda en la ciudad de Shanghai. El director le menciona que no puede decidir montar una fábrica de moda por su cuenta y tiene que obtener el permiso del jefe de departamento y es inútil que lo busque. El prota le dice que sí y que iba a buscar al director Liu, pero su fábrica puede resolver el problema de desempleo, haciendo que el director lo mire con más interés. El prota le pide por favor al director si puede ayudarle a preguntar al director Liu de cuándo estará libre para que pueda hablar con él. El director le menciona que solo le dirá cuando esté libre,
pero tendrá que esperar hasta la tarde porque tiene una reunión por la mañana. El prota le agradece y el director le dice que no es nada y que solo está ayudando a un amigo. Al estar afuera, el prota piensa que puede pasear ya que todavía hay tiempo, percatándose que Shadow trabaja cerca, yendo hacia su trabajo, mientras vemos a Shadow concentrada acomodando los libros mientras el prota aparece por su atrás. El prota le dice señorita, preguntándole de dónde se encuentran los libros de financia y desea leerlo. Shadow voltea y se da cuenta que es el prota sonrojándose, diciéndole que esos libros no están en su área y debería preguntar por allí. El prota se acerca y le pregunta de qué libros tiene. Ella se sonroja mucho pero reacciona y también le pregunta de qué es lo que quiere. El prota sonriendo le responde que quiere un libro que le empreste para que lo lea y aprenda más cosas. Shadow lo mira sorprendida mencionándole que no tiene los libros que busca. El prota vuelve a preguntar qué libros tiene. Ella le responde que son libros de novelas ligeras. El prota le dice que entonces le dé una novela que le recomiende. Ella le pregunta si lo tomará prestado o lo leerá aquí. El prota le responde que parece bien cualquiera de los dos. Ella lo cuestiona de qué es lo que quiere decir, de que le parece bien cualquiera de las dos, y tiene que pagar un depósito si va a pedir un libro prestado, y es gratis si lo lee aquí. El prota le responde que entonces lo leerá aquí. Shadow le da algunas indicaciones de que no puede ser ruidoso leer un libro, y solo puede leer en la mesa, y tenga cuidado de dañar los libros mientras lee. El prota sonriendo le menciona que lo entiende. Shadow comienza a buscar el libro pero no lo encuentra, pidiéndole al prota que le espere que no encuentre el libro, pero el prota le lanza una tremenda frase, diciéndole que no hay prisa y siempre la esperará. Mientras Shadow está confundida, que no sabe dónde ha puesto el libro, el prota lo ve y estira su brazo para sujetarlo, mientras Shadow se le queda viendo nerviosa, preguntándole en qué parte lo encontró. Él le responde que solo estaba a un lado suyo. Ella solo se sonroja. Después de aquello, el prota le pregunta si desea comer juntos. Él le responde que no gracias, y que necesita ir a casa. El prota le hace entrega del libro y Shadow le menciona que guarde bien el libro y el recibo. Se comprobarán cuando regrese el libro. El prota le dice que lo entiende, pidiéndole que se vean otro día, que toda su familia está en Shanghai, y que puede venir a visitarlos cuando esté libre, marchándose, mientras Shadow lo ve y dice para sí misma que lo siente. En un cambio de escena, vemos al prota junto a Yuna. Él está diciendo que debe estudiar mucho en la universidad. Ella le menciona que Lin Nan también se matriculó en la universidad y vendrá a la ciudad Shanghai mañana. El prota le dice que está bien y que si quiere quedarse en la casa unos días no hay problema. Ella también le menciona que Lin Qian también vendrá. El prota le pregunta si acaso él también ingresó a la universidad. Ella le responde que de ninguna manera y que solo ella y Lin Nan entraron a la universidad entre todos sus compañeros de clases y que él vino a buscar trabajo preguntándole al prota si puede dejar que se quede en la casa. El prota le menciona que no hay problema, pero le pregunta si está saliendo con él. Ella, muy sonrojada, le grita que no hable esas cosas. El prota le menciona que estudie muy bien en la universidad y solo pueden tener cita después de terminar la universidad. En un cambio de escena, nos ubicamos en el departamento comercial, observando al jefe de departamento, Liu Yuantian, encontrándose con el prota debido a que ayer estaba ocupado en una reunión. Los dos se sientan y el director Lu le menciona que el director Chang le dijo que quería construir una fábrica. El prota le responde que sí y quiere construir una fábrica de moda en la ciudad de Shanghai. El director Lu le pregunta sobre la eficiencia que tendrá su fábrica contra el desempleo. El prota le menciona que contratará al menos 60 personas y tiene previsto comprar 60 maquinarias. El director Lu se ríe y el prota lo ve preocupado. El director Lu le dice que le tiene alta estima. Sin embargo, no puede presentar un informe a los superiores si solo eso es el número que le da, y el secretario Shen vendrá en la tarde por una inspección y le ayudará a preguntarle lo que piensa. El prota le agradece y se retira, mientras el director Lu sonríe. Vemos al prota caminando mientras piensa en los 60 trabajadores que él puede dar trabajo, y sería desventajoso si promete un número mayor, debido a que solo tiene 810,000 yuanes como capital inicial. Mientras está sumido en sus pensamientos, frente a él se encuentra caminando Shen Xiran y el de gafas. El de gafas, al tener delante suyo al prota, le pregunta de por qué está aquí. El prota lo ve y se acuerda de lo que le contó Liang. El prota le da un manotazo al de gafas y enfadado le dice de por qué le importa su paradero, y que actúa raro cada vez que lo ve, y que se vaya a casa y aproveche también en irse a la M si no tiene nada que hacer. Xiran interviene y le reclama de qué significa todo esto. ¿Acaso tomó la medicina equivocada? El prota también le reclama de qué es lo que quiere decir, y que él solo está ocupado en sus asuntos, y porque ellos lo tienen que señalar. Las personas de alrededor se percatan y comienzan a mencionar que están peleando, y que vayan a ver. El prota
ve que las personas se acercan. Mientras Sirán enojada le grita que si tiene algún problema, el prota, al ver que las personas ya están cerca, comienza a actuar diciendo en qué mundo están y cómo pueden intimidar a un civil solo porque trabaja en el gobierno, dejando a los dos sorprendidos. El prota comienza a alertar a las personas diciéndole que vean a los trabajadores del departamento de impuestos, están acosando a un civil. Las personas también comienzan a mencionar que también actúan con orgullo cuando fue a pagar sus impuestos. El de gafas sujeta a Sirán y le pide que se marchen y que no se preocupe por esa clase de persona. Sirán se va enojada pero voltea y le grita basura al prota. El prota, con una gran sonrisa, piensa para sí mismo que se lo merece por regañar mucho a su querida Shadow. Volviendo con Sirán y el de gafas, se encuentran muy enfadados por la humillación que pasaron delante de las personas, maldiciendo al prota. El de gafas le dice que el prota es una basura y deben alejarse de él. Sirán le pide que deje de hablar de él, que es muy repugnante. Mientras va caminando, el de gafas sigue diciendo que está muy enfadado. En un cambio de escena, vemos al director Lu y al secretario Shen. El secretario Shen menciona que los negocios independientes han contribuido enormemente a la economía de Shehai, y estará más claro cuando lleguen los del departamento de impuestos y verán los impuestos recaudados del primer semestre. El director Lu también le menciona que las empresas independientes están mejorando la tasa de empleo. Shen le dice que tiene mucha razón y deben dejar que los civiles resuelvan ese problema. El director Lu también se muestra de acuerdo en que deben de animarles para que creen sus empresas, comentándoles sobre el prota, que vino a hablar con él y piensa montar una fábrica de moda. El secretario Shen queda fascinado por la noticia y en ese momento tocan la puerta, siendo el de gafas y Sirán, del departamento de impuestos. El secretario Shen les agradece por traerles un documento importante. Sirán le responde que no hay de qué, llamándolo tío y presentándole a su compañero Shuyun. El de gafas se muestra muy sorprendido poniéndose en modo sumisa ante el secretario Shen, saludándolo. El secretario Shen le devuelve el saludo y pide que comiencen a trabajar para que luego puedan comer juntos, mientras el de gafas se encuentra pensando que no esperaba que el tío de Sirán fuera el secretario Shen, sonriendo. Volviendo con el prota, él se encuentra en la biblioteca, viendo a Shadow que aún no termina de arreglar los libros, acercándose a ella y pidiéndole a Shadow que almuercen juntos, y quiere hablar con ella algunas cosas. Pero Shadow con gran dolor le responde que no va a ir y que se siente agotada todos los días y quiere regresar a casa y dormir. Pero el prota le pregunta si le ha pasado algo a su familia, y si es así, puede contárselo. Ella le responde que no les ha pasado nada y quizás necesita descansar más y que le diga aquí lo que tenga que decir. El prota le menciona que Yuna y Yunshen la extrañan y si puede ir a visitarlos cuando esté libre. Ella acepta y le pide al prota que vuelva otro día, que su turno está casi por terminar. El prota acepta y se marcha diciendo que vendrá otro día. Mientras sale, Kim Jali entra enfadado, gritándole a Shadow que le deben dinero desde hace medio mes y por qué no ha recibido nada aún, y que vayan a ver a su padre. Shadow nerviosa le pide si pueden hablar afuera y que esté incomodando a los demás. Al estar afuera, Kim Jilai le sigue reclamando de cuándo le van a dar su dinero, o acaso están intentando evadir el pago. Shadow, muy nerviosa, solo le dice que no es así. Vemos que el prota se encontraba comiendo una patata, volteando y preguntando de quién está discutiendo, dándose cuenta que es Shadow, yendo rápidamente hacia ella, tirando su patata en el camino. Kim Jilai le sigue gritando que irá a la oficina del director Yang y los demandará por maltratar a los pobres civiles, queriendo sujetar a Shadow mientras ella está quieta de miedo. Pero aparece el prota para salvarla, interponiéndose, gritándole a Kim Jilai de cómo puede ser alguien pobre, y si alguien pobre tendría ese atuendo. Kim Jilai le grita de quién es él. El prota le responde que él es el que verdaderamente es pobre, y que hace acosando a una dama en público. Kim Jilai le pregunta enfadado de qué es lo que hace y si acaso es consciente de la situación. El prota, muy enfadado, le grita ¿de a qué se refiere con conocer la situación? ¿Acaso no está actuando como una basura? Dejando a Kim Jilai nervioso. Que el prota no se agüite. Shadow sujeta al prota y le pide que se vayan del lugar, pero antes de irse, el prota saca a su lado a Brian y le dice que tenga cuidado a partir de ahora por donde camina, dejando nervioso a Kim Jilai. Mientras caminan, el prota le pregunta de quién es esa persona y qué es lo que ha pasado. Shadow le responde que su hermano le debe dinero a alguien porque su negocio fracasó, y le pidió prestado dinero a esa persona, y vino a pedírselo nuevamente. El prota le cuestiona de por qué no busca a su hermano, que él es el que le debe dinero, y que además la esposa de su hermano está trabajando en el centro comercial, y por qué no va a verla a ella. Shadow le responde que él no sabe dónde está su hermano, ocultando los hechos reales para que el prota no se preocupe. Pero el prota le pregunta de cuánto dinero le debe su hermano, pero Shadow sigue caminando y le dice por qué lo pregunta, y que no es asunto de él. El prota le menciona que es diferente a antes, y organizó una exposición y vendió ropa sin Jindu, y ganó mucho dinero, y si su familia necesita ayuda, él puede darle la mano. Shadow le dice que no es necesario, y que no es un problema serio,
¿Y por qué tiene que ser tan amable con ella? Alejándose más, le menciona al prota que su hermano solo debía una pequeña suma de dinero, pero no le pagó a propósito, y solo vino a decirle que se lo haga recordar, y que se vaya a casa, pidiéndole que deje venir a la biblioteca, y que ella encontrará tiempo para visitar a Yuna, mientras el prota solo se queda viéndola triste. Mientras camina, se dice para sí mismo que se preocupará por aquello luego, y que necesita terminar su plan. Llegando a la oficina del director Lu, donde están presentes el secretario Shen, Ziran y el de gafas. Mientras Ziran pregunta de qué hace el prota aquí, el prota también se hace la misma pregunta de por qué ella está aquí. El director Lu le presenta al secretario Shen. El prota al verlo comienza a pensar que Ziran y el secretario Shen se parecen. ¿Y si acaso son parientes? ¿Y si acaso le causará algún problema? El prota, muy sonriente, se presenta mencionando que es un placer conocerlos y poder tener la reunión, dejando una primera buena impresión en el secretario Shen, pidiendo al de gafas que traiga una silla para el prota. El de gafas va muy obediente. Luego de unos minutos, el prota termina de mencionarle sobre sus planes para construir una fábrica, y que la primera inversión será de 300.000. El secretario Shen se queda pensativo, pero en ese momento Ziran comienza a gritar llamando al prota mentiroso, avisando a su tío que el prota es un mentiroso y que deje de escucharlo. El secretario Shen le pregunta si se conocen. Ella le responde que él es el ex esposo de la hija del director Yang y maltrataba a su esposa y su personalidad es de una basura. El secretario Shen se queda viendo al prota y el entrometido de lentes comienza a decir que ellos eran antiguos compañeros de clases y que Ziran es muy amiga de Xiaodu, por eso no soportaba. Pero antes de que termine de hablar, el secretario Shen grita que es suficiente, dejando asustada a Ziran. Él le dice que haga bien su trabajo, si es el departamento de impuestos, ¿por qué le dice eso? Dejándolos nerviosos. Volviendo a hablar con el prota, mencionándole que escuchó que planea construir una fábrica en la aldea Chiyang, y que también construirá una carretera. ¿Y cuáles son sus condiciones? El prota le responde que si le da ese pedazo de tierra, le promete que va a construir una carretera mínimo de 5.5 metros de ancho de base, 4.5 metros de ancho en la superficie y 2 kilómetros de longitud. El director Shen, al escucharlo, piensa que durante la estación de lluvias, los habitantes de la aldea Chiyang ni siquiera pueden salir, y si puede construir una carretera, el problema se resolverá para 5.000 aldeanos, sonriendo y diciendo que eso está muy bien. Pero en el pasado, algunos empresarios también sugirieron construir una carretera, pero no pudieron resolver el problema del desempleo, y es por eso que no les ofreció esas tierras. El prota, muy enérgico, le menciona que él también es del distrito Xi'an y hará todo lo que pueda, pero la mayor oferta de trabajo que puede ofrecer ahora mismo es de 70 personas. El secretario Shen, luego de escucharlo, le dice que 300.000 yuanes no es una cifra pequeña y tiene que investigar a fondo de dónde sacaba el dinero, y que tiene que recordarle que sería muy problemático que su dinero tuviera orígenes desconocidos. Mientras el de lentes y Ziran mencionan de cómo puede tener 30.000 y que quieren ver cómo siguen fingiendo. El prota sonríe y le dice que ha preguntado en algo en lo cual es bueno, y que algún tiempo hubo un desfile de moda en Chengdu, y si ha oído hablar de él. El secretario Shen queda intrigado por lo que le menciona, pero el prota les hace saber que no le puede contar los detalles, pero él lo planificó junto a la empresa de moda Capital Mo, y que los ingresos totales por el desfile de moda rondan los 1 millón de yuanes, y si acaso no debería tener una ganancia de 300.000 yuanes. El secretario Shen queda impactado que haya sido el prota que haya planificado tal desfile de moda, que fue uno de los más famosos. Ziran también queda muy sorprendida, pero el secretario Shen, para asegurarse, le pregunta nuevamente si está seguro que él fue quien lo planeó. El prota se lo confirma y le hace saber que puede encontrar las pruebas fáciles y no hay necesidad que la mienta, y que espera que entienda las dificultades por las que se enfrentan las empresas independientes. Cada paso es arriesgado, desde la construcción de la fábrica y la producción de ropa, y en comparación con la ciudad de Huanghai, solo poseen el negocio de la industria de acero. Poniéndose en modo serio, le menciona que eligió construir su fábrica aquí porque tiene sentimientos por su ciudad natal, pero si le restringen aquí, no tendrá más opción que trasladar su negocio a Huanghai. El secretario Shen se ríe y le dice al prota que no hable como si le estuvieran intimidando, y hablen con calma, y que es consciente de las dificultades a las que se enfrentan como comerciante independiente, y ahora no hay nadie a quien apoyar, pero una vez que se abra una nueva empresa, ellos lo apoyarán. El prota le agradece y el secretario Shen le pregunta si es de la ciudad de Linshui, ya que es compañero de Ziran. El prota se lo confirma y le hace otra pregunta de cuántas personas son en su familia. El prota le responde que tienen 2 hermanos menores y un hermano menor, y que sus padres fallecieron en un accidente debido a la fábrica. El secretario Shen se compadece del prota, que el hermano mayor siempre asume la responsabilidad del padre, pidiéndole que le busque mañana en la agencia gubernamental,
y hablarán sobre los detalles, pidiendo a Sirán que acompañe al prota a la salida y no descuide la amistad solo por algunos malentendidos. Ella le responde que no va a hacerlo, pero el secretario Shen le da una mirada amenazante que hace temblar de miedo a Sirán y termina aceptando. El prota se marcha y Sirán lo acompaña enojada. El de gafas, al ver aquello y por quedar bien delante del secretario Shen, le da la razón y que él también va a acompañar a su compañero de clase y no se debe perder una amistad por un malentendido. Al irse, el director Lu menciona que deben de investigar el desfile de moda y si realmente lo planeó el prota, es una persona muy increíble. El secretario Shen también le menciona que eso también es lo que piensa. El director Lu le pregunta de por qué hizo que Sirán acompañe al prota. Él le responde que ella necesita cambiar su temperamento y no puede actuar siempre como se le dé la gana, pero sin embargo no tiene una buena opinión del otro joven que no logra recordar su apellido, refiriéndose al de gafas. Al salir, el prota muy seriamente le dice a Sirán que no esté buscando a Sedu y que si él está presionando, él irá contra ella. Sirán queda sorprendido por lo que le dijo el prota. El de gafas se entromete alzando la voz al prota de qué es lo que quiere decir. El prota enojado le ordena que se calle, acercándose y mencionándole que si vuelve a dar problemas, no crea que no se atreve a tocarlo, haciendo que retroceda por miedo al prota. Mientras se va, el prota le dice que no olviden sus palabras. Sirán se queda viendo decepcionada al de gafas, que tanto hablaba que podía golpear al prota, pero solo eran palabras, y que frente al prota se moría de miedo. Volviendo al centro comercial y a la pareja que se creen grandes vendedores, lo vemos gritando enojados que ya verán cuánto tiempo pueden seguir vendiendo con pérdidas. Observando al prota que está en su puesto de venta, Min Min enojado le grita de ¿qué hace aquí? Escuchando a una persona vendiendo los pantalones de campana a 43 yuanes. El prota les pregunta de cuánto venden un pantalón de campana. Min Min enojado le responde de qué le importa y quién lo ha dejado entrar, pero su esposa lo codea para que se calle, mencionándole al prota que los pantalones que tienen aquí son importados de Estados Unidos y lo está vendiendo a 100 yuanes, y si acaso quiere comprar uno, queriendo engañar al prota que es un genio en los negocios y él que comenzó a vender primero a 100 yuanes los pantalones. El prota le responde que arriba está 43 yuanes y ellos lo venden a 100. ¿Acaso están locos por el dinero? Ella le dice que entonces puede subir arriba y comprarlos. El prota solo da un suspiro de decepción. Min Min se vuelve a enfadar gritando al prota si no ha escuchado de lo que le dijo y que se vaya de aquí. Pero el prota le pregunta si acaso no temen afectar sus ventas de sus otras prendas cuando venden los pantalones de campana a un alto precio. Y la temporada está por cambiar y ellos aún tienen muchos bienes. Ellos le preguntan de qué es lo que quiere decir. El prota le responde que si venden los mismos pantalones pero a un precio caro, los clientes pensarán que su tienda es muy cara y cómo van a comprar ropa más adelante nuevos clientes. Y es más seguro que hace tiempo que se vende barato arriba. Ellos se lo confirman y el prota les hace saber que él fue el primero en vender esos pantalones de campana en la ciudad de Shanghai y el precio era de 110 yuanes y él también lo determinó tal cantidad. Y que ahora quiere venderlo a 100 yuanes es muy tonto. Ellos quedan sorprendidos que el prota haya sido el primero en venderlo, preguntándole de cuánto le costó cuando él los vendía. El prota le responde que en ese tiempo su compra fue de 45 yuanes y cuánto le costó a ella. Ella le menciona que su segunda entrega de pedidos lo consiguieron a 44 yuanes, pero el prota les dice que en la actualidad, si el trato pasaba a los 43 yuanes, era solo una pérdida, pero ella no quiere aceptar que hicieron mal, preguntándole de cómo puede ser una pérdida si lo compraron a precios muy bajos, pero el prota les hace una contrapregunta de cómo es que arriba solo lo venden a 43 yuanes, pero ella grita para que escuchen todos que eso es vender con pérdidas y le gustaría ver en cuánto tiempo va a perder dinero. El prota le dice si acaso es tonta y si acaso grita siempre eso y que si la gente lo escucha, mejoraría el negocio de arriba al saber que están vendiendo con pérdidas, como ella dice. Ella solo se queda sorprendida por los conocimientos que le da el prota. Ellos discuten entre sí mientras el prota ve la mercancía que poseen, mencionando que sería un problema lidiar con todo aquello. Preguntándole cuántos pantalones ha comprado, por lo menos se ve que son 10.000 yuanes. Ella se lo confirma mencionando que puede vender poco a poco y las personas vendrán a comprarle cuando el stock de arriba se agote, haciendo sangrar los oídos del prota por las burradas que escucha, haciéndoles entender que para el de arriba debe ser rentable venderlo por 43 yuanes. Y debe tener un proveedor de bajo precio, y cuando fue a la capital Mo, veía gente que lo vendían a 20 yuanes, y si ese precio llega a la ciudad de Shanghai, ¿qué harán? Y sus bienes se pudrirán en sus manos. Ellos solo quedan nerviosos y asustados, preguntando al prota de qué es lo que pueden hacer. El prota le menciona que sus precios deben ser más bajos de lo que venden arriba, ya que de todas maneras no están vendiendo, y pueden recuperar su dinero futuro. Min Min solo le grita de si acaso ha venido solo para decirle aquello. El prota le pide que salgan y hablen una cosa más,
Ming Ming le sigue y le pregunta de qué es lo que pasa. El prota le pregunta directamente si debe dinero a alguien. Ming Ming le dice de cómo es posible que lo sepa, si acaso se lo dijo Xiaodou, y aún sigue en contacto con ella. El prota le sigue preguntando de cuánto costaron esos pantalones de campana y de dónde ha sacado el dinero. Ming Ming le responde que no es asunto suyo y por qué le importa, y si acaso cree que está relacionado con su familia Yang. El prota le menciona que ayer pasó por el trabajo de Xiaodou y vio a una persona que le estaba gritando, pidiéndole dinero, y no será bueno si esas cosas siguen pasando, preguntándole nuevamente si su familia pagó esos pantalones de campana o se endeudó en el extranjero, y todo el dinero está en esos bienes y aún no los ha vendido, y que le diga cuándo es lo que debe y puede ayudar a pagarlo, y que no se preocupe, no chantajeará a Xiaodou y se lo debe a ella. Ming Ming queda pensando si de verdad el prota le ayudará con la deuda. Él va a responderle, pero en ese momento llega Qin Zhilai, que le pregunta a Ming Ming en cómo va su negocio y en cuándo le va a dar su dinero. Reconociendo al prota, el prota le pregunta a Ming Ming si acaso es él al que le debe dinero. Qin Zhilai le responde que sí, así es, y si acaso va a pagar el dinero por él. El prota le pregunta de cuánto le debe. Qin Zhilai inmediatamente saca el documento y sonríe mencionando que debe 2.500 yuanes y que está todo registrado y también tiene su huella dactilar. El prota le hace saber que le pagarán su dinero, pero ahora no, preguntando si han acordado algún plazo. Qin Zhilai se comienza a reír diciendo de cómo que ahora no, y cómo no podría mantener el director Yang su promesa. El prota se enfada y le grita que se calle, y si alguien lo escucha y mancha el nombre de director Yang, ¿acaso cree que le devolverán el dinero? Qin Zhilai también le grita si acaso no se atreve a darle su dinero. El prota, aún más enfadado, le grita que si le sigue acosando va a ver las consecuencias. Qin Zhilai lo llama mocoso y si acaso quiere morir. El prota ni se inmuta y le señala su rostro diciéndole que le pegue 2.000 yuanes por un puño. Qin Zhilai solo se queda quieto, muy enojado. El prota le hace saber que si van a pagar la deuda antes de la fecha límite. Sin embargo, si causa un alboroto antes de tiempo, habrá una seria consecuencia, marchándose, mientras Ming Ming lo ve como un verdadero hombre. El prota, Qin Zhilai, enojado, se pregunta de quién es ese tipo que la ha humillado 2 veces y él no puede hacer nada. Mientras caminan, el prota le pregunta de qué pasó para que le debiera tal cantidad de dinero y que ya no se lo oculte y se lo diga, que él le debe mucho a Xiaodou y solo intenta devolvérselo, y que ganó bastante dinero vendiendo pantalones de campana y 2.500 no son nada para él. Ming Ming cede y le cuenta todo el problema que aconteció para que le deba tal dinero. Luego de escucharlo, el prota le menciona que no se preocupe por Qin Zhilai y que él irá a buscarlo uno de estos días y que vende el stock que le queda a un precio muy barato y no deben dejar que Qin Zhilai siga ganando dinero vendiendo su ropa a menos precio. Ming Ming escucha atentamente lo que le dice el prota y el prota se despide y Ming Ming piensa que no es el mismo de antes. Llegada la noche, el prota se encuentra en su casa cenando con sus hermanas, diciéndole a Yuna que mañana irá con ella a comprar algunas cosas. También le enseñará a la universidad. Ella acepta felizmente. También aprovecha en preguntarle a Li Qiang, que se queda en la casa de prota, de cuáles son sus planes. Él le responde que irá a los sitios de construcción en el sur. El prota le menciona que intenta encontrar un trabajo que paguen diario, y no pasa nada si le pagan poco. Puede quedarse aquí si no encuentra dónde quedarse, y que es el compañero de clase de Yuna, y no sea tímido. Li Qiang le agradece y continúan cenando. Al día siguiente, el prota se encuentra con el secretario Shen. Él está diciendo que intentará pasar los trámites para que consigan el terreno lo más antes posible. El prota le agradece y le menciona que no se preocupe y mantendrá su promesa, y hará todo lo posible para abrir hasta 70 ofertas de empleo. Pero el secretario Shen le dice que tiene que pedirle un favor. El prota le menciona que se lo diga y si está en sus manos, él lo podrá realizar. El secretario Shen le pide que aumente las ofertas de empleo a 80. El prota acepta rápidamente mencionando que aceptará el reto, ya que se lo pidió él. El secretario Shen se alegra por la valentía del prota, pidiéndole que le cuente cómo se le ocurrió organizar un desfile de moda de Yandou y quiere aprender de él. El prota le hace saber todos los procedimientos y el secretario Shen queda muy satisfecho, invitándole a una cena en la tarde. Luego de aquello, observamos que el prota y el secretario Shen se encuentran con el director Lu. Él se muestra muy feliz al ver al prota, mencionando que las personas que construirán su fábrica y el departamento comercial estarán presentes más tarde y puede hablar con ellos. Mientras atrás se encuentra Siran y el de gafas, que quedan sorprendidos al ver al prota. El prota los ve y piensa que ya sabía que Siran también iba a estar aquí, mientras Siran, sorprendida, se dice para sí misma de por qué el prota se encuentra aquí, y el secretario Shen también se pregunta de por qué el de gafas está aquí.
¿Acaso Sirán lo ha invitado? En ese momento aparece una persona en traje llamada Bai Lingwu, saludando al secretario Shen y disponiéndose a entrar, pero en ese momento el de gafas se apresura en ir al secretario Shen saludándolo. El secretario Shen solo lo ignora y entra al edificio, mientras el de gafas queda pensando que debe de hacerlo bien para que se gane su reconocimiento, preguntándole a Sirán de por qué cree que el prota esté aquí. Ella le responde de por qué debería importarles. Al llegar la noche, el secretario Shen se dispone a marcharse y todos lo acompañan, y menciona que espera que puedan construir la fábrica lo más antes posible. El director Lu y Bai Lingwu le dicen que no se preocupe y que ellos ayudarán en todo. En ese momento, el de gafas grita llamando al secretario Shen. El secretario Shen solo lo ignora y se marcha. El prota, al escucharlo, solo siente vergüenza ajena, pensando si acaso el de gafas es inútil. Y vemos al de gafas muy orgulloso de sí mismo, pensando que ahora sí se acordará de él. Al día siguiente, en la mañana, nos ubicamos en el centro comercial, donde vemos a Ming Ming dirigiéndose a su tienda. Encontrándose con Qin Jilai, él le comienza a decir que su padre le había prometido que le iba a dar parte del dinero al principio de septiembre. ¿Y en dónde está el dinero? Ming Ming, enojado, le dice que le dará 500 yuanes por la tarde y que se vaya de aquí. Qin Jilai no le hace caso y le dice que se irá cuando le pague, y parece ser que el director Yang no es tan digno de confianza como parece. Ming Ming se enoja y le reclama de lo que está diciendo, pero Qin Jilai solo le dice que si acaso quiere pegarle nuevamente y venga y le pegue, pero Ming Ming no lo hace y no cae en sus provocaciones, haciendo que Qin Jilai comienza a decir en voz alta que sabía que no se atrevía a pegarle. Su familia ni siquiera puede permitirse pagar una pequeña suma de dinero y que toda su familia es, pero antes de que termine de hablar, se escucha al prota gritar: ¿de qué es lo que ha dicho? Qin Jilai se pone nervioso al verlo y el prota le pide que venga hacia él. Qin Jilai, nervioso y con miedo, le dice si acaso va a pegarle porque no pueden pagarle, pero el prota le grita si acaso no le dijeron que no iban a pagar si causa un alboroto y por qué está ladrando en su tienda. Qin Jilai, muy nervioso, le dice que le pague entonces. El prota le pide que venga hacia él. Él va y el prota le paga el dinero que le debía, gritándole que cuente muy bien. Qin Jilai, muy feliz, menciona que el dinero está completo y ya no le deben nada, preguntándole a Ming Ming en dónde le va a pegar ahora. Ming Ming solo le queda viendo, pero Qin Jilai le sigue retando que le pegue, pero el prota interviene y le dice que si sigue ladrando, él sí se atreverá a golpearlo. Los comerciantes de alrededor se acercan por el ruido y mencionan que esas dos tiendas se van a pelear nuevamente. El prota le grita que venga y pruebe de lo que es capaz, pero Qin Jilai, nervioso y de miedo, le menciona que lo olvide y que irá a vender sus pantalones de campana. El prota comienza a decir que aunque venda sus pantalones de campana a bajo precio, no le dejarán ganar dinero, aunque pierdan dinero, anunciando para todos que de ahora ya no intenten ganar dinero vendiendo los pantalones de campana y que deben venderlo a 42 yuanes, más barato que la tienda de Qin Jilai, y que no importa a cuánto venda sus pantalones, ellos lo deben vender a 1 yuan menos, y que no lo perdonarán, aún así vendan con pérdidas. Qin Jilai solo le dice que es un psicópata y que no le importa, marchándose. Luego de aquello, el prota se encuentra en la oficina del director Shang, ordenando los papeles. Luego de aquel trabajo, el prota lo invita a comer para que puedan hablar. En un cambio de escena, vemos al director Feng recibiendo una llamada del prota. El prota le pide ayuda con los planos, con las descripciones precisas de su nuevo terreno, y que busca muchos profesionales. El director Feng acepta y le menciona que no hay problema y que en unos días irá a la ciudad Shehai. Terminando la llamada, el prota ve en su libreta que aún quedan muchas cosas por hacer. Cambiando de escena, vemos a Ming Ming y su esposa. Ella le pregunta de cómo se lo irán a su padre, y que si sabe que el prota los ayudó, se pondrá furioso. Él le menciona que digan que su negocio ha mejorado y recibieron dinero, pero se ponen a pensar en Xiaodou, y si acaso se lo deben decir. Ella le dice que no pueden y que finalmente ha roto los lazos con el prota, y si se entera, lo volverá a buscar, quedando en que no se lo dirán. Escuchando la voz de Xiaodou que los llama, ella se dispone a entregarles un sobre con dinero para que paguen una parte de la deuda, pero él solo le dice que se queden con el dinero y le devuelva a su padre, y que hablen mientras caminan, que hoy cenará en casa. Xiaodou le pregunta si acaso le ha pagado a Qin Jilai. Ming Ming, nervioso, le responde que sí le ha pagado, observando en ese preciso momento al prota, que está en una llamada. Xiaodou, al ver que su hermano ha visto al prota, le piden que se vayan rápido, pensando que se va a armar un gran problema, pero se queda sorprendida cuando su hermano le pasa la voz al prota muy amablemente. Ella le pregunta de por qué le ha saludado al prota tan amistosamente. Ming Ming se pone muy nervioso sin saber qué decir, pero su esposa interviene y le menciona que lo pasado es pasado y que lo olvide, y que no sean enemigos, y es muy grosero no saludar, pero Xiaodou no se lo cree y les pregunta
si le están ocultando algo, y si acaso el prota le dio el dinero para que paguen a King Jelai. Min Min solo le menciona que le devolverán el dinero de una vez que vendan los pantalones de campana. Xiaodou le reclama de por qué no se lo dijo antes directamente. Su cuñada le dice que se calme y sabe muy bien la situación de su familia, y su hermano solo estaba preocupado, y que el prota le dijo que se lo debía a ella. Xiaodou le responde que se han divorciado y no le debe nada. Xiaodou se dispone a ir a ver a su amado, pero su hermano le menciona que pronto le devolverán el dinero. ¿Y por qué tiene que ir a verlo? Ella le responde que aunque sea, le dará las gracias, y que si acaso se ha dado cuenta que la trataba con amabilidad, y de verdad ha cambiado. Al llegar donde se encontraba antes el prota, él ya no estaba, dejando triste a Xiaodou, que no pudo encontrarlo. Cambiando de escena, vemos al director Feng alistando sus cosas para el viaje, y atrás de él aparece Niu Dadang. Ella le dice que ha venido a despedirse, y le pregunta si acaso piensa ir a la ciudad de Shuhai. Después que ha renunciado, él le responde que no, y si acaso no es mejor hacer negocios aquí. ¿Por qué debería ir a la ciudad de Shuhai? Pero ella, muy nerviosa y sonrojada, le dice que si por casualidad se encuentra con el prota, por favor le diga que la llame, entregándole una nota con su número telefónico, marchándose, mientras el director Feng se ríe de que el prota es todo un galán. Una semana después, vemos al prota reunido con el director Feng y su hijo Feng Babao, y otras personas más en un restaurante. El director Feng, sonriendo, comienza a decir al prota que no lo hace nada mal, y cómo pudo conseguir que una dama se enamore de él en tan poco tiempo. El prota solo lo ve confundido, pero el director le muestra lo que le dio Niu Dadang, su número telefónico, para que el prota la llame, y que tenía la cara muy roja y que ha sido bendecido. Y el prota, a ver la nota, se acuerda el día que ella quiso hablar con él, pero no pudieron. Al día siguiente, vemos al prota hablando con Shan Zhenghai, el jefe de la aldea. El prota le menciona que una vez que se construya esta carretera, será muy cómodo para los aldeanos salir. Mientras caminan, las personas de la aldea felicitan y agradecen al prota por lo que está haciendo. En ese momento, también aparece el secretario Shi del pueblo Shan Zhenghai, presentando al prota como el dueño de la nueva fábrica de ropa Flower, y el secretario se sorprende al ver que el prota es muy joven, agradeciendo al prota por ayudarles a construir la carretera, pasando su tiempo hablando. Al llegar la noche, vemos al prota hablando con el director Feng y Feng Babao. El director menciona que si lo hacen, la fábrica de capital Moda Mu los odiará a muerte. El prota les hace saber que así funciona la competencia empresarial, la supervivencia de la regla más justa del mundo, y no le importa lo que piense Liu Dagang. El director Feng le dice que se tome su tiempo, y la fábrica acaba de establecerse, así que es mejor no dar pasos demasiado grandes, pero el prota le menciona que nadie más entiende esta era mejor que él, y solo tiene que cooperar plenamente con él. El director y Feng Babao aceptan muy felices las palabras del prota, prometiendo cooperar en todo lo que realicen. El prota se despide, yéndose a dormir, pero el director Feng le pregunta si ha llamado a Niu Dadang. El prota le responde que se ha olvidado más de 10 veces, y cómo puede llamarla ahora. El director Feng y su hijo solo quedan sorprendidos riendo. A la mañana siguiente, observamos a Min Min y su esposa felices porque en solo unos días han vendido más de 1000 piezas y han recuperado más de 4000 de capital que han utilizado. Pero en ese momento, una señora se acerca a ellos gritando que le devuelvan su dinero y que sus pantalones se venden por 25 yuanes en el callejón Yishui, pero él se lo ha vendido a 41 yuanes y si acaso tiene corazón negro y que le devuelva su dinero. Mientras tanto, en la biblioteca una mujer de lentes pregunta de por qué busca a Xiaodou. El prota le responde que no es nada y solo pasaba por aquí y quería verla, pero si no está, se va a marchar. Otra trabajadora aparece y le menciona que se ve que Xiaodou es alguien muy interesante y que las personas que la vienen a buscar cada vez es mejor y que el último que la buscó fue un taxista. La de gafas no le toma importancia y se retira. Volviendo con la pareja de comerciantes, se encuentra rodeado por personas que le están gritando que le devuelven su dinero. La esposa, muy nerviosa, les dice que les devolverá el dinero, pero en ese preciso instante llega el prota, preguntando de por qué deberían devolverles el dinero. La mujer le grita que ella se lo compró y por qué no le devuelven el dinero. El prota le hace saber que los pantalones de campana lo venden tanto arriba como abajo, y quién sabe a quién la habrá comprado. Pero ellas comienzan a gritar que se lo compró a su tienda. El prota le pide a Min Min que vaya a buscar el recibo de compra. Min Min va rápidamente y al traerlo el prota le enseña el recibo, mencionando que como pueden ver, compraron un lote de productos a 50 y a 44 yuanes y lo están vendiendo con pérdidas a solo 41 yuanes y quién sabe si lo compraron barato afuera y solo vinieron a ganar la diferencia de precio y que esto es considerado un fraude
y puede ser denunciable, haciendo que las tienderas queden nerviosas y asustadas marchándose. Luego de aquello, el prota le dice a la pareja de vendedores que no les entiende y que por fin vendieron algo, pero quieren devolverlo, y si no hacen nada, muy pronto la gente vendrá hacia ellos a querer recuperar su dinero, engañando que han comprado aquí. Ella desesperada le pregunta de qué es lo que deben hacer ahora. El prota le menciona que fue al callejón Jishui y lo están vendiendo a 25 yuanes, y que no es una opción seguir de esta manera, y que vayan a comer algo juntos, que tienen algo que decirle. Ya en el restaurante, Ming Ming le dice que durante este periodo se ha vendido muy bien los pantalones de campana y están dispuestos a pagarle sus 2.500. El prota le menciona que no hay prisa y que todavía tiene que decirle algo y que todavía tendrán que usar ese dinero cuando llegue el momento. Ella le pregunta de qué es lo que deben hacer ahora. El prota le responde que no se puede vender en los grandes almacenes y si los clientes quieren comprar, irán al callejón Jishui, y que deberían ir al mercado nocturno y poner un puesto y vender sus pantalones a 24 yuanes. Y la plaza que él tiene todavía no vence y pueden usar su puesto. Ella, desanimada, piensa que vender en el mercado nocturno es muy humillante. El prota le recuerda que solo deben venderlo a 24 yuanes, y si hay una ventaja de precio se pueden atraer los clientes. Ellos comprenden y aceptan lo que les dice el prota. Además, el prota les menciona que los próximos 2 días deben ir al mercado nocturno a montar un puesto y vender esos pantalones de campana, y su tienda en el centro comercial no debe abrirse en absoluto, y el letrero debe cambiarse. Ellos quedan sorprendidos al escuchar que deben cambiar su letrero. El prota les pide que le sigan escuchando, y que el letrero de la tienda cambiará a tienda franquicia de la fábrica Moda Capital Mu. Ellos le preguntan si acaso esa fábrica no es la que organizó el desfile de moda. El prota le responde que sí, y ella le dice que no es buena idea tomar prestada la marca de otro para vender ropa, y si los demandan, tendrán problemas, pero el prota les hace saber que tiene un acuerdo con ellos para vender ropa de la fábrica y solo debe hacer lo que les dice. Despidiéndose de esta manera, al estar caminando, la mujer menciona que sería muy bueno si pueden vender ropa de la fábrica de moda de la capital Mo. Ming Ming le dice que sí, ya que es una marca tan grande que no se tienen que preocupar a la hora de venderla. Cambiando de tema y mencionando que Kim Ji-lai cerró su tienda tan pronto los clientes pidieron su reembolso, y ella incluso mantuvo la tienda abierta y les devolvió el dinero. Ella se sorprende y enojada le dice que él solo se quedó a un lado observando cuando las personas devolvían el producto, y que otra cosa más hace aparte de regañarla, y no actúa como un hombre, porque no hace más que enfadarse con ella. Y mire lo varonil que es el prota. Ninguno de la familia Yang puede igualar al prota. Él también le reclama que esto no hubiera pasado si ella no hubiera comprado más productos. Ella le grita de que está hablando de los asuntos de hoy, discutiendo entre ellos. Al día siguiente por la mañana, vemos al prota gritando a trabajar, saliendo todos despiertos muy temprano. Mientras ellos caminan, el director Feng entra a la habitación de su hijo y le grita de que deje de dormir. Fen Babao se despierta somnoliento preguntando de qué es lo que pasa. Su papá le grita de cómo puede seguir durmiendo y debe mostrar más responsabilidad ante el prota. Él reacciona y se va corriendo hacia donde está el prota. Llegada la noche, en el mercado nocturno vemos a la pareja de vendedores viéndose fijamente, discutiendo de que deben gritar para vender, pero ella le menciona que lo hará cuando ella quiera. En ese momento llega hacia Dou. Su hermano le pregunta de qué hace acá. Ella le responde que ha venido a ver su negocio. Su hermano le queda viendo y Seado le pregunta de por qué parece que no es bienvenida. Su hermano le responde que es porque el prota vendrá dentro de un rato. Seado sujeta uno de los pantalones y menciona si acaso no es necesario gritar para que venda cuando monta un puesto. Su cuñada le dice que es inútil gritar y cualquiera que piense comprar pantalones de campana debe haber ido al callejón Jishui. Ming Ming menciona que el prota es realmente extraño. ¿Por qué alquilar un puesto en un mercado nocturno tan lejos? Seado sorprendida pregunta si acaso ese es el puesto del prota. Su hermano se lo confirma y ella le reclama de por qué no se lo había dicho antes. Su hermano le responde que ahora ya lo sabe y que no se preocupe que le devolverán el dinero que le deben al prota, y cree que debe volver a los grandes almacenes y parece ser que no puede vender aquí. Su esposa le da la razón, mencionando que después de todo la gente que va a los grandes almacenes está allí para comprar cosas y los que vienen aquí simplemente están paseando y no compran, lo que resulta difícil vender. Seado les reclama de por qué hablan así. Su cuñada le sigue diciendo que el negocio se lo ha llevado el callejón Jishui. Seado le regaña de cómo puede hacer negocio así y el prota no haría eso antes. Ella le responde si acaso puede ser lo mismo y que el prota fue el primero en vender los pantalones de campana y así que era fácil vender sin competidores. Y ahora la situación es diferente, que no se puede vender trabajando duro. Pero Seado le dice que si ella no grita, ella lo hará, sujetando los pantalones y gritando pantalones de campana
a 24 yuanes y vengan todos a comprar. Pasando una señora y escuchando a Xiaodou, pero solo lo ignora. Su hermano, que ve a Xiaodou, se pregunta si acaso es tonta o no lo entiende, y que es lo mismo si grita o no. Pero en ese preciso momento llega el genio de los negocios, el prota, preguntando en cómo va la venta, sorprendiéndose al ver a Xiaodou. La pareja le responde al prota que la ubicación no es buena y es difícil de vender, y que el callejón Yishui se ha llevado todo el negocio. ¿Y por qué no vuelven al centro comercial y lo venden mañana? El prota le pregunta si acaso no se ha vendido ni uno. Xiaodou menciona que su hermano no es bueno vendiendo y cree que si hubiera más cosas que vender, se podría vender todo. Pero el prota, al escuchar lo que le dijo Ming Ming, queda sorprendido por la burrada que acaba de oír, preguntando de si acaso está diciendo que el callejón Yishui le ha robado el negocio. El prota le explica que este lugar está al menos a 7 kilómetros de aquí y cómo puede robarle el negocio, y que ahora todos los vendedores de los centros comerciales intentan cómo vender su mercancía y ellos quieren volver de vuelta. Es como tirarse a un pozo de fuego. Ellos solo quedan avergonzados. El prota les dice que él antes ha vendido los pantalones por 110 yuanes y cómo no pudieron venderlo a 24 yuanes, poniéndose en marcha él mismo a venderlo, gritando: pantalones de campana importados de los Estados Unidos a 24 yuanes, los pantalones de campana más baratos de la ciudad de Shanghai, y que aprovechen las rebajas, y si llegan tarde, no podrán tener la talla que desean. Una señora pregunta si acaso el par está a 24 yuanes. El prota le dice que puede preguntar por ahí y que su local es más barato que en Yishui, por 1 yuan menos. Que piense en cuántos kilos de harina blanca puede comprar con ese precio. 2 personas más se acercan y piden sus tallas. El prota le dice que las hay, pero no hay mucho, así que deben darse prisa en pedir y comprar, que se agotarán pronto. De esa manera, las personas se vuelven locas por comprar. Xiaodou, que ve a su hermana y cuñada que están sorprendidos viendo, les dice de qué hacen y que se apuren a ayudar, vendiendo sus pantalones a todas las personas que se enfila. El prota termina cansado y Memen le agradece. Luego de aquello, vemos al prota con una taza de agua del grifo, y Xiaodou, que está a su lado, le dice que no lo beba, y que beber agua del grifo puede provocar dolor de estómago, y que irá a su casa y le servirá un poco de agua. El prota le dice que no hay problema y que no lo bebe seguidamente, pero Xiaodou aún así le dice que no lo beba. El prota sonríe muy feliz de que ella lo quiera cuidar. Xiaodou quiere decirle algo, pero en ese momento es interrumpido por la pareja que le dice al prota que todo ya está listo. El prota le menciona que mañana deben continuar en el mercado nocturno para vender los pantalones, y hoy se ha vendido por 24 yuanes, y puede que mañana haya rebaja en los grandes almacenes y deben de moverse rápido. Meng Meng le hace saber que ha entendido y le agradece por la ayuda. El prota le dice que no hay problema y que todos son, queriendo decir familia, pero solo menciona que todos son amigos, y aprovechando en contarle sobre la fábrica de ropa Flower. Luego de contarle, el prota se despide, marchándose. La mujer menciona que la mente del prota es realmente buena, y ahora actúa como un verdadero hombre, y cree que ahora puede ser que sea millonario. Ming Ming solo le dice de cómo es posible que sea millonario, y que deje de hablar y guarden las cosas para que se vayan a casa, mientras Xiaodou solo se queda preocupada por el prota. Al día siguiente, nos ubicamos en la fábrica del prota. Vemos que todos los trabajadores están dando su mejor esfuerzo. El prota también se suma al trabajo, y uno de sus trabajadores al ver al prota comienza a decir que el prota ha venido a trabajar y por qué no trabajan más duro. Ellos saludan al prota y él, para animar el ambiente, les bromea que si no trabajan tan bien como él, les descontará un trozo de carne de sus comidas. Llegada la noche, nos muestran la casa del director Shen y que alguien toca la puerta. El secretario Shen pide a Sirán que vaya a abrir la puerta al invitado. Ella se pregunta de quién es, ya que es tarde. Al abrir la puerta, se da con la sorpresa que es el prota, preguntándole enfadada de qué es lo que hace aquí. El prota solo le responde que busca al secretario Shen. Ella le comienza a reclamar si sabe la hora que es y por qué busca a su tío tan tarde. El secretario Shen interviene y regaña a Sirán si es así como trata a los invitados. Sirán le responde que el prota ha llegado muy tarde. El secretario Shen le menciona que él le ha pedido que viniera y por qué es tan ignorante y al menos es su compañero de clases y por qué le habla así. En ese momento aparece la tía Kujo-i en la conversación y dice que Sirán ha sido así desde que era una niña, pero no tiene malas intenciones, pidiéndole a Sirán que le ayude en la cocina.
Sirán va hacia la cocina dándole una mirada enfadada al prota. El secretario Shen le menciona que Sirán siempre es tan directa y que no se lo tome en serio. El prota solo le dice que no pasa nada y, como dijo la tía, no tiene malas intenciones. Sirán lo escucha y grita de por qué dice eso y ni siquiera se conocían bien en la secundaria. La tía solo queda avergonzada. Luego de aquello, vemos al prota hablando con el secretario Shen. Él le pregunta si los antiguos profesores de diseño volverán pronto a la capital. El prota responde que así es, y una vez confirmada la lista, traerá a las mujeres contratadas a la fábrica para que reciban una buena formación. El secretario Shen sonríe muy feliz por lo que le dice el prota, preguntándole si acaso ha estudiado en el extranjero. El prota responde que solo fue a la escuela con Shen Sirán. ¿Y por qué se lo pregunta? El secretario Shen solo sonríe mencionando que solo es una pregunta y que la lista tardará unos 3 días y se la dará bien la confirme. La tía aparece y le pide que vengan a cenar, que ya es tarde. Pasando el tiempo, vemos al prota y a Sirán caminando, enojada, pensando de por qué su tío Shen tuvo que dejar que el prota la acompañe a casa, y no es como si ella no pudiera volver sola. Mientras el prota está botando el humo de su cigarrillo, ella le dice que deje de fumar a su lado. El prota la ve y tira su cigarrillo al suelo y lo pisa. Ella le queda viendo de que le ha hecho caso, pero el prota saca otro cigarrillo más, haciéndola enfadar, que le grita que no necesita su ayuda y ella se irá sola y que se vaya. El prota también se enfada y comienza a gritarle que si realmente cree que está feliz de acompañarla a casa y que solo está balbucee y balbucee palabras. Ella, enojada, le pregunta de qué es lo que le pasa. El prota solo le dice que si quiere seguirlo, que lo siga, y si no, que solo se lo olvide. Sirán mira a su alrededor de miedo, que está de noche y en silencio, caminando rápido atrás del prota. El prota camina tan rápido que Sirán dice para sí misma que la espere. El prota la ve y piensa que algún día ella se va a arrepentir. De esta manera llegan a su destino, donde estaban esperando el de lentes y una amiga de Sirán. La amiga va rápidamente a abrazar a Sirán debido a que estaba preocupada por ella. El de lentes le reclama al prota de qué hace con Sirán. El prota le menciona que luego de que cenara con el tío Shen, él le pidió que la acompañara a su casa, y ya que ella está aquí, él se va a retirar. El de lentes sigue enfadado y le pregunta de por qué se vino con la basura del prota. Sirán, enojada, le responde que deje de preguntar y que está cansada, entrando a su casa mientras deja fuera al de lentes. Él ve al prota y se enfurece aún más. El prota llega a su casa y encuentra a sus hermanas preocupadas. Él les pregunta de qué es lo que pasó. Yuna le responde que Lin Qian fue golpeado. El prota le hace otra pregunta de ¿en qué hospital está? Yuna le menciona que sigue en su cama y ni siquiera ha ido al hospital. El prota va rápidamente a verlo, mientras Lin Qian está muy lastimado en todo el cuerpo. El prota, al ver su estado, le dice que no hable y vayan rápidamente al hospital. Pero Lin Qian, que está a un paso para la otra vida, solo le dice que no va a ir y solo se acostará y mañana es más seguro que estará bien. Pero el prota le exige que vayan y no se haga el tonto, pero él sigue diciendo que no irá. En ese momento, su hermana también ingresa a la habitación exigiendo que vaya al hospital y que ella tiene un poco de dinero y la escuche, pero él sigue de terco diciendo que no irá. El prota se enfada y le regaña, mencionando que es una persona sin cerebro y su familia ya está arruinada y cuenta con él. Y si su situación empeora, ¿quién mantendrá a sus padres cuando sean mayores? Lin Qian entra en razón al saber que si él no mejora, no habrá nadie quien pueda cuidar de sus padres. Llorando y mencionando al prota que le duele mucho su pierna, el prota le dice que deben ir inmediatamente al hospital. De esta manera, los vemos corriendo hacia el hospital, cargado en la espalda Lin Qian. El prota pregunta si hay otras lesiones además de la pierna. Lin Qian, con la poca energía que le queda, dice que no debería haber ido solo y que está mareado y quiere dormir. El prota lo ve preocupado y piensa que no debe de dormirse, pidiendo a Yuna y a la hermana que hablen con él y no dejen que se duerma. Llegando al hospital, el prota ingresa y grita que necesitan un tratamiento de emergencia. La enfermera, quien se encontraba en recepción, asustada, pregunta de cuál es el problema. El prota le responde que el herido ha recibido una paliza y se sospecha que le hirieron la cabeza. La enfermera les dice que tomen asiento y que llamará al doctor. Luego de aquello, vemos que el doctor le muestra la radiografía, mencionando que el cráneo está roto y hay sangre derramada y que tiene que hacer la cirugía con urgencia, de lo contrario, puede ser mortal. La hermana desesperada le pide que haga la cirugía. El doctor les hace saber que el riesgo es enorme
y requiere una carta de responsabilidad firmada por la familia y que la operación es cara. Ella le pregunta de cuánto es. El doctor le menciona que por la anestesia, cirugía, entre otras cosas más, son casi 500 yuanes. Ella queda sorprendida por tal precio tan elevado, rogándole que haga primero la cirugía. El doctor le dice que los hospitales tienen sus propias reglas y no se pueden evitar, y primero hay que pagar. Ella llora porque no tiene tal cantidad de dinero, arrodillándose ante el prota. El prota le pide que se levante, pero ella le ruega que por favor salve a Linqiang y le ayude a pagar la cirugía. El prota le dice que no se preocupe y que él pagará y se hará cargo, mencionándole al doctor que va a pagar ahora mismo y que se prepare rápidamente. Thor le dice que está bien y que vaya primero al piso de abajo a pagar y que él se alistará para la cirugía. La hermana le agradece al prota por ayudarles. Pasadas las horas, el doctor sale de la sala de operación. Ellos nerviosos le preguntan sobre el resultado. El doctor les responde que no se preocupen y que la cirugía fue todo un éxito. La hermana, Yuna y el prota se sienten muy felices, aliviados por la noticia. Al día siguiente, en el centro comercial, vemos a la pareja de vendedores que se encuentran muy felices debido a que las prendas de la fábrica de moda de la capital Mo, solo su tienda puede venderlos, y que esta vez todo ha sido gracias al prota, y no esperaba que conociera personas de la fábrica de moda de la capital Mo, y si acaso no es debido a Xiaodou, que hizo todo esto por ellos, y cuando ven su romance podría su familia haberla malinterpretado. Ming Ming solo se queda nervioso sin saber qué decir. En ese momento llega Xiaodou acompañada de una amiga, preguntando en cómo va el negocio. La cuñada, muy feliz, le responde que ha ido muy bien, mucho mejor que antes. La de gafas se presenta como una colega de Xiaodou y desea comprar una falda, y si le puede dar a un buen precio. Ming Ming toma la palabra y le menciona que se acuerda de ella, que es Du Juan, y que no se preocupe, puede tomar la falda que desee, que él le dará un buen precio, mientras su esposa lo ve enfadada. Llegada la noche, vemos caminando a la pareja de negociantes, junto a Xiaodou. Ellos entre sí dicen que el negocio está yendo muy bien, y los clientes están muy ansiosos por comprobar su mercancía. Xiaodou, que se encontraba caminando triste y preocupada, le pregunta a su hermano si ha visto al prota. Su hermano le responde que hace tiempo que no lo ve. Ella queda muy triste al escuchar su respuesta. Volviendo al hospital, Ling Na le está gritando a su hermano Linqiang de cómo puede dejar pasar dicha situación que le ocurrió y que vayan a la policía para que los arresten a esos criminales. Él solo le grita que deje de hablar, que no sabe nada. En ese momento llega el prota, preguntándole por su estado. Linqiang le responde que ya se encuentra mucho mejor, que ya no le duelen las piernas y solo le duele un poco la cabeza. El prota le pide que le diga qué es lo que pasó. Linqiang se muestra nervioso y con miedo a decírselo, pero el prota le hace saber que puede decir con confianza y no lo pueden intimidar por nada. Linqiang, más confiado, le cuenta al prota que en las obras del sur no aceptan a una sola persona, contratan en grupos de personas de un pueblo cercano. Es debido a aquello que él se unió a un grupo para que pueda trabajar con ellos, y una vez que terminó el trabajo, el capataz pagó los salarios al grupo, pero a él no le dieron su parte. El encargado del grupo no le dio ni un yuan y fue a preguntar el motivo, y es ahí donde lo golpearon. Luego de aquello, el prota sale de la habitación y mientras camina es interceptado por Ling Na, que le agradece por toda la ayuda que le está dando. El prota le menciona que no hay de qué y que regrese a casa a descansar. En un cambio de escena nos ubicamos en la oficina del director Shen. El prota le está diciendo que el grupo de 50 trabajadores cobrará desde el día de su formación, y eso es mucho dinero. El secretario Shen le dice que ese grupo de trabajadores tienen un objetivo y por lo que tendrá que superar dicha dificultad por sí mismo. El prota, de manera más enérgica, le menciona que va a superarlo, pero tiene que dar algún apoyo a las empresas privadas. De lo contrario, las 30 personas que serán aceptadas más tarde tendrán que esperar hasta el año que viene para poder ser contratadas. El secretario Shen le pide que le diga qué tipo de ayuda desea. El prota responde que le gustaría que los uniformes de invierno de la Fábrica General de Equipamientos del Suroeste pueda hacerlo con ellos la fábrica Flowers, pero el secretario Shen le dice que la fábrica del Suroeste no está en sus manos y tendría que negociarlo él mismo. El prota le da otros nombres de la fábrica de hierro y acero Fantier,
y la fábrica general de equipos Tinshou, pero el secretario Shen le vuelve a responder que no está en sus manos, y el prota seriamente le pregunta ¿para qué fábrica le va a dar la cuota? El secretario le dice que no puede hacer nada por él, pero recuerda que es de la ciudad de Linshui. El prota animado le pregunta si le va a dar la fábrica de acero de Linshui. Él le hace saber que si es la fábrica de acero Linshui, puede contactarlos. El prota le agradece y se dispone a marcharse, mientras el director Shen le dice que no se preocupe y que espere unos días y la fábrica de acero Linshui se pondrá en contacto con él. El prota, antes de marcharse, le menciona que hay muchos Bryans en el lado sur de la obra, especializados en intimidar a los trabajadores inmigrantes, y hace 2 días, un joven de su ciudad recibió una golpiza que le provocó una conmoción cerebral, y que es un problema muy serio. El secretario Shen le pregunta en cómo cree que debe manejar dicho asunto. Cambiando de escena, vemos a los Bryans sentados conversando. En ese momento, la policía llega buscando a Li Shenggu. Él los ve y le pregunta de por qué lo buscan, pero la policía inmediatamente lo arresta. Los otros Bryan también se enfadan queriendo defenderlo, pero el policía los ve amenazantemente haciendo que se calmen, llevándose a Lin Shenggu mencionándole que irá con ellos para que colabore en una investigación. Lin Shenggu comienza a gritar preguntando ¿en qué investigación va a ayudar? El policía le responde que lo sabrá cuando lleguen. En un cambio de escena, nos ubicamos en la tienda de Ming Ming, que está vendiendo ropa a unos clientes. El prota lo ve y le dice que parece ser que el negocio va bien. Ming Ming y su esposa se sorprenden al ver al prota después de tiempo, pero la que está más alegre y sorprendida es Xiaodou, que también se encuentra en la tienda, haciendo que el prota sonría. La cuñada le dice al prota que no lo ha visto hace mucho tiempo y en qué está ocupado. El prota también le pregunta de cómo va el negocio, cuántas veces han sacado mercancía de la fábrica de moda de la capital Mu. Ella le responde que ya han hecho 2 pedidos y van a hacer otro mañana y pasado mañana, agradeciendo al prota por la ayuda y preguntándole si tiene tiempo para que les acompañe a cenar. El prota acepta, pero Ming Ming dice si acaso hoy no es el cumpleaños de su mamá y que van a cenar juntos en casa, haciendo que ella se ponga nerviosa y avergonzada. El prota le menciona que no hay problema y lo pueden hacer la próxima vez. Ellas quedan avergonzadas por las palabras de Ming Ming. El prota se despide mencionándoles que tiene cosas por hacer. La cuñada le dice que no se preocupe y que la próxima vez es más seguro que tendrán una buena comida juntos. El prota acepta y se marcha. Después que se va, Xiaodou le grita a su hermano, regañándole de que el prota les ha ayudado mucho y que fue esa actitud de hace un momento, siendo apoyada por su cuñada. Ming Ming responde que no hay nada malo con su actitud y que es el cumpleaños de su madre y habían acordado cenar juntos. Ella le grita que eso no es el punto y que le hizo quedar mal y que él les ha ayudado mucho a su cuñada y a él, y si acaso no pensó en sentarse con el prota cuando lo vio y tener una buena charla. Ming Ming solo queda avergonzado sin saber qué decir. Xiaodou le sigue regañando que no crea que solo las gracias verbales a las personas es suficiente. Vemos al prota conversando con el director Feng. Él le pregunta si acaso no se va a necesitar la cuota de franquicia y solo necesitan licencia para unirse a la fábrica de ropa Flower. El prota le responde que sí, y que lo más importante es que después que se unan a ellos, solo podrán vender la ropa de su fábrica, explicando que en ese momento se creará un puesto investigador de mercado para controlar las tiendas cooperativas, limitar el número de tiendas franquiciadas y el flujo medio de los clientes. También pueden crear una buena relación competitiva. El director Feng le menciona que la fábrica de moda de la capital Mo sigue funcionando según su plan anterior y al no querer el precio de franquicia, ¿acaso pensó en competir con ellos desde el principio? El prota le explica que la razón principal es que no hay muchas zonas de venta a las que puedan llegar una tienda franquiciada, y si optan por la gama alta, el precio de franquicia limitará el número de tiendas que quieran adherirse. El director Feng menciona que la fábrica de moda de la capital Mo cuenta con un equipo de modelaje que es más adecuado para la ruta de gama alta. El prota le interrumpe y le dice que, hablando sobre el equipo de modelajes, ha oído este año que habrá una gala de festival de primavera. El director Feng se muestra sorprendido preguntándole ¿de qué es la gala de festival de primavera? El prota le responde que dentro de unos meses se va a Kioto
y entonces lo sabrá. El director Feng le vuelve a preguntar si deben contratar un equipo de modelos de la fábrica de moda de la capital Mo para que les ayude a promocionar el espectáculo. Al principio, el prota sonríe maliciosamente y le responde que así es, y que si en ese momento accidentalmente tapan sus nombres, no será para tanto. El director Feng se sorprende por lo que quiere hacer el prota, riendo y diciéndole que es alguien muy listo. Luego de aquello, se nos muestra a Shadow y su amiga caminando y comiendo una patata dulce. En ese momento, un auto se estaciona delante de ellos y una mujer les pregunta si desean ir a un restaurante a cenar juntos y que ella invitará. Shadow responde que irá a su casa a cenar. Su amiga tampoco acepta la invitación. Ella, avergonzada, acepta sus decisiones. Vemos que dentro del auto estaba conduciendo Shi Yang, el que quería conquistar a Shadow. Ella le dice que vayan a comer solos, pero él sale de su auto llamando a Siran, que se encontraba también por ahí, acompañada por el de lentes. Ella le menciona que ha pasado mucho tiempo desde que se vieron, preguntándole ¿en dónde está su nueva novia? Y la deje conocerla. Él responde que está en el auto y vengan a cenar, que él pagará. Ellos aceptan felizmente la invitación. Shadow, que se encontraba comiendo una batata, le dice a su amiga que esa batata no es tan deliciosa como el de la última vez, percatándose en ese momento que el prota está pasando manejando un triciclo, mientras que Fen Babao y los demás gritan, emocionados, que el prota les va a invitar hoy y tendrán una buena cena. Shadow se queda viendo al prota feliz. Fen Babao le dice al prota que hace un momento vio a una chica guapa que no dejaba de mirarlo. De esta manera llegan al restaurante caminándose a la entrada, siendo observados por Siran y compañía. Shi Yang se queda sorprendido al ver al prota. El de gafas le dice que ha escuchado que el prota va a abrir una fábrica de ropa y que hoy en día es tan difícil y que es más seguro que cerrará rápidamente su fábrica, burlándose del prota. Ya dentro del restaurante, el prota, Fen Babao, el director Feng y compañía están disfrutando bebiendo, mientras afuera se encuentra Shadow buscando al prota. Encontrándolo, el prota, después de varias bebidas, ya se encontraba ebrio diciendo, bebida en mano, que dentro de un año las personas respetarán la reputación de la fábrica Flowers. Shadow ingresa dirigiéndose a la mesa del prota. Uno de ellos le pregunta ¿de a quién busca? Ella, sonrojada y nerviosa, señala al prota. El prota voltea y se pone feliz al ver a Shadow. El director Feng le dice a su hijo que se siente en otra silla para que ella pueda sentarse cerca al prota. El prota menciona que no hace falta y que ella se va a sentar en su regazo, sonrojando más a Shadow. El director Feng y su hijo miran nerviosamente al prota. El prota le sigue diciendo a Shadow que se siente en su regazo, mientras que el de lentes, que también se encontraba en el restaurante, le menciona a Siran que el prota es un gamberro, no es realmente un hombre. Siran le dice que Shadow solo es una tonta y que realmente no sabe lo que le gusta del prota, y que se olviden de ella y sigan comiendo. Los acompañantes del prota, nerviosos, dicen que van al baño. Fen Babao le pregunta a Shadow de cuál es su relación con el prota. El prota le dice que ella es su esposa, dejando sorprendidos al director Feng y a Fen Babao. El prota le pregunta a Shadow si acaso lo extraña mucho, por eso ha venido a buscarlo, y que se lo diga rápido y que si se duerme no podrá oírla. Shadow lo empuja nerviosa y sonrojada, diciéndole que no sea así y que hay mucha gente, haciendo que el prota caiga de cara a la mesa durmiéndose. Luego de aquello vemos al director Feng diciéndole a Shadow que regresarán al pueblo de Xi'an y si va a volver con su esposo. Ella nerviosa le responde que no y que tiene que ir a casa, despidiéndose de esta manera, mientras Shadow queda muy feliz que el prota se haya referido a ella como su esposa. Ese momento es interrumpido por una persona que le dice que se haga a un lado, pasando abruptamente, siendo Siran, mencionando en voz alta de qué idiota y que su vida depende de ese sinvergüenza. Al día siguiente, observamos al prota despertándose y asustado dice que se ha levantado tarde y tiene que hacer cosas importantes, corriendo hacia su fábrica. Al llegar le pregunta al director Feng en cómo va todo. Él le responde que algunas personas ya han venido a reportarse. Fen Babao se acerca y le pregunta si acaso no recuerda lo que pasó anoche. El prota le responde que sí, se recuerda, que hizo una escena con su propia esposa y los hizo reír. Fen Babao menciona que como esperaba del prota estaba escondiendo a Shadow en una casa dorada y que espera ver pronto a su hijo. Luego de aquello, en el auditorio, Fen Zilai se está presentando ante los trabajadores como el subdirector de la fábrica de ropa Flower.
presentando también al prota como el director de la empresa. El prota sube al escenario y los trabajadores se preguntan si acaso no es demasiado joven para ser el director de la fábrica. Otro trabajador menciona que es increíble que pueda abrir una fábrica siendo tan joven. El prota se presenta ante ellos como el director de la fábrica y les hace saber que los líderes de arriba los valoran mucho y en el futuro el salario de la fábrica superará a las empresas estatales. Por lo tanto, en el periodo de formación, si tienen un buen rendimiento, se tendrá en cuenta para el salario oficial y la presión en la fábrica será muy alta, y el secretario Shen le dio la autoridad de tener derechos a despedir a cualquiera que no rinda bien o no coopere y serán sustituidos. Tras finalizar la presentación, vemos al prota en su oficina hablando por llamada con el secretario Shen, diciéndole que también tienen sus propias dificultades. El secretario Shen le menciona que tiene que superar las dificultades por él mismo y la segunda tanda de empleados debe empezar a trabajar antes de mediados de noviembre. El prota le responde que lo comprende, finalizando la llamada y escribiendo en su agenda. Al estar caminando, ve al subdirector Feng diciéndole que ha terminado de escribir el plan y si puede salir a hablar. Al estar caminando, el prota le pregunta si ha entendido todo lo que le dijo. El subdirector le responde que no del todo, preguntando si las normas del sistema de puntos de asistencias no serían demasiado difícil. El prota le hace saber que al principio puede ser difícil acostumbrarse, pero solo así las personas a las que les gusta trabajar pueden ganar más dinero y los perezosos no ganarán, y es mejor que exista una igualdad entre todos y los resultados será acorde a sus esfuerzos. Y también debe haber ascensos a los trabajadores más destacados, que todavía les falta gente en el equipo directivo y que aún no hay prisa y la decisión se basará en sus rendimientos. El subdirector Feng comprende lo que dice el prota y piensa ¿de dónde aprendió el prota todas esas cosas? Cambiando de escena, nos ubicamos en el gran centro comercial, viendo a la pareja de vendedores acomodando su mercancía, apareciendo Qin Jilai, que le pregunta en cómo va el negocio. Ming Ming enojado le reclama de qué hace aquí. Él le menciona que hoy está aquí para hablar de negocios. Ming Ming le grita que no tiene nada que hablar y que se vaya. Pero Qin Jilai le dice que no se enoje y lo escuche, pidiéndole que cuando compre productos de la fábrica de moda de la capital Mu, puede comprar un poco más para él y no quiere competir y se irá a vender al centro comercial del sur de la ciudad, ofreciéndole 500 yuanes por cooperar juntos. La esposa lo escucha y se ríe, mencionándole que si quiere vender ropa de otros, tiene que pagar 5.000 yuanes de franquicia y que solo es un estafador y viene aquí solo queriendo pagar 500 yuanes. Qin Jilai les dice que no lo consideren un miembro de la fábrica y que él solo es un simple vendedor de segunda mano. Ella solo le grita que se tome sus 500 yuanes y se vaya por donde vino, haciendo que Qin Jilai se vaya. Volviendo con el prota, él se encuentra viendo la ropa de su fábrica, preguntándole al subdirector Feng si ya todo está listo. Él le responde que se ha completado la cantidad requerida, haciendo que el prota le mencione que es el momento de hacer una llamada telefónica con el director de la fábrica de aceros Lin Shui. Observamos que el director de la fábrica de aceros recibe la llamada y le pregunta de quién es, respondiendo que es la fábrica de ropa Flower y le gustaría confirmar el plazo de entrega de ropa de invierno. El director Kang le pregunta de qué departamento es. El prota le menciona que está hablando directamente con el director de la fábrica de ropa Flower, presentándose como Chou Feng. El director Kang queda sorprendido que sea el prota, preguntándole de cómo llegó a ser el director de la fábrica Flower. El prota responde que es una larga historia y que estará allí en unos días cuando se haga la entrega y que tomen unas copas. El director Kang acepta felizmente, terminando la llamada sorprendido de las grandes capacidades del prota, ingresando su ayudante que le pregunta de qué puede hacer por él. El director Kang le dice que traiga la orden de compra del tercer trimestre y que pasado mañana la fábrica de ropa Flower de la ciudad de Shanghai entregará la ropa de invierno y llegarán a las 6 o 7 p.m. y los debe esperar. El ayudante acepta y se retira. En otra locación nos ubicamos en la biblioteca, viendo hacia Dou acomodando los libros, pensando en lo que pasó en la noche anterior con el prota, sonrojándose. De tanto pensar en el prota, aparece a su atrás saludándola y diciéndole que quiere un libro. Ella al escucharlo y verlo se pone más nerviosa. Ella le pregunta de qué tipo de libro desea. El prota responde que un libro que pueda leer cuando termine su trabajo. Ella va a buscar el libro, pero el prota al verla de espalda le menciona que según las costumbres de su ciudad, de Li Shui, ella tiene una gran retaguardia y que es seguro que puede dar a luz un gran hijo. Ella se queda sorprendida y nerviosa por lo que le dice el prota,
yendo avergonzada a buscar el libro. Luego de aquello, el prota se encuentra concentrado leyendo el libro, mientras Xiaodou lo ve alegre y sonrojada por lo de hace un momento. Al terminar su horario de trabajo, se encuentran junto con el prota en la salida. Su compañera que los veía le pregunta a Xiaodou de quién es y si acaso no va a presentarlo. Xiaodou se pone nerviosa sin saber qué responder, y el prota responde por ella diciéndole que es su amor, yéndose juntos, y la mujer les queda viendo. Mientras están caminando, el prota le menciona a Xiaodou que ha estado ocupado estos últimos días y por eso no pudo buscarla y que lo siente. Ella le pregunta de por qué se disculpa y que está bien si está ocupado. El prota le hace saber que para una relación como el de ellos, si uno de los dos está ocupado, deben decírselo el uno al otro con antelación. Ella le pregunta de qué tipo de relación tienen. Él le responde que se lo dijo a su compañera de trabajo hace un momento y que es su amor y son novios. Al estar caminando, Xiaodou le agradece por lo mucho que ha hecho por su familia y deberían de habérselo agradecido antes y que realmente no le debe nada, y en cuanto al negocio de su hermano y su cuñada, si desea, se lo devuelve. El prota le dice que no se preocupe por aquello y que no hace esto porque cree que se lo debe. Lo hace porque no soporta que sufra por aquello. Xiaodou le da una mirada muy feliz y que está muy enamorada. Al llegar la noche, se encuentra en la entrada de la casa de Xiaodou. El prota le menciona que volverá a la ciudad de Linshui después de unos días y le traerá deliciosos aperitivos. Ella acepta feliz y se despide del prota. Mientras tanto, en la casa del prota, Yuna se encuentra diciéndole que Lingnan es muy popular en la universidad y muchos chicos se pelean por ayudarla a traer agua del pozo. La otra hermana le pregunta de quién fue el que le ayudó a traer agua. Lingnan solo le responde que ella misma fue a buscar agua y que no escuche las tonterías de Yuna. Ella le vuelve a preguntar si le gusta a alguien de la universidad, mientras ella pensativa solo se imagina al prota. Ella la ve fijamente y Lingnan se pone nerviosa respondiendo que ni una persona, pero Yuna le pregunta de por qué no y que hay bastantes chicos en su clase y acaso no hay nadie que le guste o es acaso que su corazón ya tiene dueño. Lingnan menciona que son demasiados infantiles y no va con su gusto, siendo su turno de preguntar a Yuna de por qué se divorciaron su hermano y su esposa. Yuna le menciona que no está muy segura y que su cuñada tiene buena personalidad y quizás pueda hacer que crean que no son los adecuados el uno al otro. Ella solo se queda pensando de la respuesta de Yuna. Al día siguiente, Lingnan se encuentra arreglándose. Entrando el prota, ella lo saluda y le dice que vayan a desayunar. El prota le responde que está bien, yéndose a cepillar, mientras ella lo ve feliz. Después de aquello, se encuentran todos juntos disfrutando de su desayuno. Lin Qian le dice al prota que si puede ayudarle con un trabajo que requiera menos actividad física y cuando se recupere de su lesión, también podrá hacer los trabajos físicos. El prota le hace saber que le encontrará un trabajo en medio mes y solo tiene que descansar muy bien por ahora. El entusiasmado le dice que definitivamente trabajará duro y le devolverá el dinero. El prota lo felicita por mostrar tal entusiasmo, mientras Lingnan los ve feliz. En un cambio de escena, vemos al director de la fábrica de ropa de la capital Mo en llamada, mencionando sobre un acuerdo de transferencia de franquicia. El que está al otro lado de la llamada es el prota, que le menciona que su tío es el que está comprando la franquicia y no puede rechazarlo y si puede darle permiso. El director Lu acepta, pero le menciona que después que lo transfiera a su tío, el acuerdo anterior será anulado y si no puede traerle beneficios prometedores, se retractará de su derecho. El prota acepta y él se queda sorprendido que haya aceptado tan rápido. El prota desea finalizar la llamada, pero el director Lu le pide que espere y le dice que el antiguo director Feng Zilai renunció a su puesto. ¿Y si acaso lo sabía? El prota comienza a actuar sorprendido de que Feng Zilai haya renunciado, preguntándole ¿de cuándo fue? El director Lu le responde que ya ha sido hace un buen tiempo y que tiene una reunión y debe de colgar, finalizando la llamada, mientras se pregunta si de verdad el prota no lo sabe y que si Feng Zilai renunció, debe estar tramando algo, comenzando a sospechar, mientras al otro lado el prota, muy feliz después de su actuación. Llegada la noche, lo vemos al prota viajando con la mercancía de su fábrica, pensando que tendrá que encontrar tiempo para que se reúna con sus conocidos, mientras que Chen, el ayudante del director de la fábrica de aceros, se encuentra esperando la mercancía, preguntándose de por qué demoran tanto en llegar. Pero en ese momento llega el auto con la mercancía, apuntando las luces en la cara de Chen. Él se enoja y lo llama bastardo maleducado, preguntando si es de la fábrica de ropa Flower y por qué ha llegado tan tarde. El conductor se disculpa y le explica que estuvo atascado media hora en una carretera de montaña.
Chen le dice que le dijeron que el director de la fábrica también vino, bajando el prota y disculpándose por hacerlo esperar, llamándole hermano Chen. Chen se queda sorprendido que sea el prota. El prota le pregunta ¿en cómo está? Chen, con una actitud más amigable y de respeto, le responde alegremente que está bien y que incluso ha engordado. El prota le dice que se ha asegurado que la ropa hecha para él fuera de la mejor calidad y además añadió algunos extras y que en caso hay algún fallo en la costura, que lo perdone. Chen sonriente le menciona que no hay problema y que es inevitable cometer algunos errores y que incluso ha añadido algunos extras. El prota lo sujeta del hombro y le dice que es muy amable y si desea salir más tarde. Chen le responde que sí y que hace mucho que no come con él. El prota le dice que seguirán hablando mientras comen, pero puede primero verificar la mercancía y guardarla. Pasado el tiempo, uno de los trabajadores le avisa a Chen que hay al menos 30 prendas en las que el extremo de la cosedura está expuesto. Chen le pide que le deje ver y al verlo menciona que son problemas menores y no causarán ningún problema. Y el prota ha aumentado algunos extras para ellos y al tocarlo sabe que esta ropa va a abrigarlos. El trabajador, al ver que Chen acepta la mercancía, procede a guardarlos, mientras todo aquello está siendo escuchado por el prota desde afuera, sonriendo ya que sabía que al tener nuevos trabajadores en su empresa, toda la mercancía no iba a estar perfecto, iba a haber pequeños errores, y es por eso que aumentó algunos extras y vino él mismo en persona, ya que lo conocían. Más tarde en el restaurante, Chen le pregunta en cómo se lo arregló para que sea el que suministra ropa para la empresa y que escuchó que fue el director Chen quien se lo asignó. El prota le confirma que fue Zhou Yunping el que se lo asignó. Él queda sorprendido debido a que el secretario Chen Yaoping es el jefe de la ciudad de Shanghai. Al terminar su cena, se dirigen a la casa de Chen a seguir bebiendo. A la mañana siguiente, el prota se despierta confundido, preguntándose en dónde está, recordando que estuvo tomando con Chen. En un cambio de escena, vemos al prota con el director Kang, que le cuenta de todo lo que ha estado haciendo mientras estaba fuera de la ciudad. El director Kang queda sorprendido por todo lo que ha hecho el prota para llegar a tal posición. El prota se despide y al irse el director menciona para sí mismo que el prota no es una persona simple. El prota, ya estando de regreso en su fábrica, le dice a una persona llamada Yang que todavía hay problemas con la costura, que de las 200 prendas, había más de 30 que estaban con imperfecciones, y si esas prendas se venden en los mercados, los consumidores no pagarían por ello. El nervioso le menciona que sí, es su problema y tenía miedo de no poder terminar la ropa a tiempo, y estaba un poco impaciente, y que no se preocupe, que la ropa producida ahora es mucho mejor. El prota le hace saber que no debe de ser impaciente, y que deben de garantizar la calidad de la ropa y al mismo tiempo maximizar la productividad. Pero siempre, la calidad será importante. Él entiende las palabras del prota y se procede a marchar, mientras que el prota le dice al subdirector Feng que está de acuerdo que el maestro Yang es un experto en esta área, pero no se le da bien dirigir a sus trabajadores. Es reacio a regañarlos y no parece tener mucha autoridad. El subdirector Feng está de acuerdo con el prota, mencionando que él también se ha dado cuenta y que ha contactado con otros maestros para que puedan venir a trabajar. El prota le dice que está bien y los necesita rápido, pero que no cambie el sueldo del maestro Yang. Cambiando de tema y hablando sobre la empresa de modelos de la capital Mou, el prota le comenta sobre el asunto y el subdirector le pregunta si desea solicitar a las modelos para que les ayuden a promocionar la ropa. El prota se lo confirma, mencionando que pueden cambiar el nombre de la empresa de moda Mou por la de ellos, la fábrica de ropa Flower. El subdirector le dice que teme que el director Lu Degun no estará de acuerdo. El prota le hace saber que es como hicieron en Jingdu. Pagarán a las modelos para que vengan a hacer publicidad a su empresa y Lu Degun no lo rechazará ni sospechará. El subdirector queda sorprendido por la astucia del prota, preguntándole a quién va a traspasar la franquicia. ¿Acaso es esa persona su enemigo jurado o algo parecido? Cambiando de escena, en la biblioteca, el prota se encuentra con Xiaodou. Ella, al verlo, emocionada le pregunta de cuándo ha vuelto. El prota le dice que tiene algo que hablar con ella. Ella acepta y le menciona que hoy solo trabaja por mediodía y que le espere. El prota acepta y ella piensa de qué querrá hablar con ella. ¿Acaso va a pedirle matrimonio nuevamente? Luego de unos minutos, ella termina su trabajo y se acerca al prota, preguntándole de qué le quería decir. El prota le responde que quiere recuperar la franquicia de la fábrica de ropa de la capital Mou, de su cuñada. Ella acepta, pero decepcionada piensa si acaso eso es lo único que quiere hablar. Ya estando en el restaurante, Xiaodou sorprendida le pregunta si acaso es de verdad
que ha abierto una fábrica de ropa? El prota le responde que sí, y su fábrica de ropa competirá contra la fábrica de ropa de la capital Mo, y que la familia de ellos no debe sufrir con deudas, y deben arreglar el asunto de King Jilai. Xiaodou, alegre, piensa que el prota dijo nuestra familia, mostrándonos un momento amoroso de los dos juntos, que el prota le pide que coma preocupándose por ella, y ella muy feliz. Ubicándonos en el centro comercial, Ming Ming grita de cómo que venderle a King Jilai. La esposa también le reclama de qué demonios está pasando y por qué tiene que vender la franquicia a King Jilai. Xiaodou le pide a su cuñada que escuche lo que tiene que decir el prota. El prota les explica que cuando llegue el momento, el alto precio de la franquicia será demasiado, y si no lo venden, no podrán vender los bienes de los demás. Será muy difícil. La pareja se miran ambos pensativos. La esposa le dice que esta cuñada lleva algunos años en este negocio, y deje que le comente algunas cosas, que él aún es joven, y algunas cosas no son tan sencillas como cree. El prota solo mira y ella sigue diciendo que ya están usando la reputación de la fábrica de ropa Capital Mo y las prendas son muy populares ahora, y que la ropa de la fábrica de la Capital Mo no es algo que puedas vender si quieres, y que primero tienes que unirse a ellos y solo mire sus ideas de negocio y lo avanzado que están. Ella menciona aquello, pero no sabe que el prota fue el que le dio esa idea de negocio a la fábrica de moda de la Capital Mo. El prota le pregunta si acaso no le dijo que no puede haber una sola tienda franquiciada en la ciudad de Shanghai. Ella le dice que no importa y que los precios están bajo gestión unificada. Xiaodou alza la voz, pide a su cuñada que escuche al prota y que es muy razonable, y además la franquicia le pertenece a él. La cuñada le regaña que no se intrometa, que ella no sabe de negocios, mencionando al prota que ella, como su cuñada, no se quiere aprovechar de él, y siempre que piense en venderlo, ella le pagará el precio que desee. El prota le debe saber que eso es imposible, y que les dará una semana para que vendan la mercancía que tienen en su tienda, y que no compren más mercancía, y se pondrá en contacto con la fábrica de ropa de la Capital Mo. Ella, muy desesperada, comienza a preguntar al prota de cómo puede dejar que King Jilai, que intimidó a Xiaodou, se aproveche de aquello. El prota solo suspira mencionando que parece ser que lo que acaba de decir ha sido en vano, y de todos modos solo tienen una semana, y él recuperará la franquicia. Meng Meng le comienza a decir, ya que eso es el caso, le devolverá los 2.500 yuanes. El prota le responde que no hace falta, y por qué es tan cansado de explicárselo, llamando a Xiaodou hacia un lado solos. El prota le menciona que todos son familia, y es natural que él apoye por su hermano y cuñada, pero ella le menciona que no hace falta que le explique todo lo que ha dicho, y que lo ha entendido, y que en el futuro su fábrica producirá ropa de alta calidad y se venderá bien, y King Jilai habrá gastado una gran suma de dinero al comprar la cuota de franquiciado de la Capital Mo y le resultará difícil venderlo. El prota queda muy complacido que Xiaodou haya entendido su plan, pidiéndole que no se lo explique a su cuñada para que no llegue a oídos de King Jilai. La Besto Waifu acepta, muy sonriente. Luego de aquello, el prota va a visitar a King Jilai. Él lo reconoce y le pregunta si su cuñada Sue Wenwen planea discutir el acuerdo anterior con él. El prota inmediatamente le deja claro que la tienda franquicia de la fábrica de ropa de la Capital Mo no tiene nada que ver con ellos y que le pertenece a él. King Jilai queda sorprendido y el prota le menciona que es muy problemático conseguir que su propia familia haga negocios con él y solo piensan en cómo aprovecharse de él cada día, y que la cuota de franquicia es de 5.000 yuanes y es lógico que les cobre 1.000 yuanes más, y le dijeron que no, que estaba mal y solo querían comprárselo al precio original. King Jilai, haciéndose el amable, le menciona que todavía es joven y que él también ha sufrido mucho por sus familiares antes. El prota le pregunta de cuánto pagaría si le da la franquicia de ropa de la Capital Mo. King Jilai queda muy sorprendido pensando si acaso se lo venderá directamente, ofreciéndole 6.000 yuanes. El prota, enojado, alza la voz que la transferencia lo firmarán los dos en persona en la Capital Mo y no tiene que preocuparse por la autenticidad, y además rompió relación con su hermano y cuñada para vendérselo, y si acaso solo le va a ofrecer el mismo precio. King Jilai se emociona aún más escuchando que irán a la Capital Mo a firmar ambos, preguntándole en cuánto se lo quiere vender. El prota, que es un experto en los negocios, le responde que no quiere demasiado y solo le devuelve los 2.500 que estafó a su familia, siendo un total de 7.500 yuanes. King Jilai comienza a decir de cómo puede llamar estafa si fue golpeado por Ming Ming. El prota se marcha diciendo que entonces solo lo olvide. King Jilai, desesperado, lo detiene y acepta lo que le dijo, mientras el prota
sonríe de que cayó en su trampa. El prota le hace saber que lo buscará dentro de una semana y no acose a su cuñada ni hermano. Kim Ji-lai, en modo sumiso, acepta lo que el prota le pide. El prota se marcha, dirigiéndose a la tienda de Ming Ming, mencionándoles que dentro de una semana deben vender todo lo que tienen. Ming Ming enfadado le responde que está bien, y que de todas formas, la cuota de franquicia es suya, y puede hacer lo que quiera. La cuñada, desesperadamente, le comienza a preguntar de por qué piensa tan sencillamente, y deja que Kim Ji-lai, al final, sea el que la aproveche. El prota le hace saber que ya ha negociado el precio, y se deben dar prisa en vender. Ellos le vuelven a decir que le devolverán el dinero. El prota les menciona que ya les dijo que no hacía falta. Marchándose. Al irse, Xiaodou va tras él, mientras la pareja de negociantes solo se quedan tristes. Xiaodou llega con el prota y mientras caminan, el prota le menciona que le haga acordar a su cuñada que venda toda la mercancía en los próximos días, y él hará una llamada a la fábrica Mo para que cancele el pedido de mercancía. Xiaodou entiende y sonriente le pregunta de por qué puso la fábrica el nombre Flower, pero el prota en ese instante ve a un conocido. El del triciclo le pregunta si desea que lo lleve. El prota le pregunta a Xiaodou de qué fue lo que le dijo. Ella le responde que debería devolver rápido. De esta manera, el prota se marcha. Ya en la fábrica de ropa Flowers vemos a unas personas trabajando. Una mujer se acerca corriendo hacia el prota alzando la voz, llamándolo. El prota le pregunta de cuál es el problema. La mujer enojada se nos presenta como Han Hui Hui, que delante de todos responde que todos trabajan en la misma fábrica y cada uno de ellos hace su trabajo con seriedad. Y entonces, ¿por qué le pagan diferente? ¿Y por qué tiene que hacer horas extras para aprender? El prota la ve y le pide al subdirector Feng que la lleve a pasar por el procedimiento de dimisión. Ella queda impactada que la van a despedir, preguntando, aún más enojada, de por qué la van a despedir. El prota le responde porque él es el jefe de la fábrica y también es una empresa privada y que aunque Xiao Yuping venga hacia él, no va a pasar nada, y así que mejor aliste sus cosas y se vaya. Ella solo aprieta los puños enojada. El subdirector Feng alcanza al prota tratando de persuadirlo, pero él firmemente le pide que no trate de persuadirlo, y que la gente que no se esfuerza está acostumbrada a encontrar un montón de excusas, y quieren obtener la misma recompensa, y no hay manera. El subdirector nervioso le dice que el secretario Shen es el tío de ella, pero el prota se mantiene firme, haciéndole saber que será un ejemplo para todos. Cambiando de escena, nos ubicamos en la casa del secretario Shen, donde tocan su puerta desesperadamente. La tía abre y es Han Hui llorando. Ella le pregunta de quién la intimidó. Ella entre lágrimas le responde que fue el prota. El secretario Shen, que la escucha, se le queda viendo. Luego de que ella explicara la situación, el secretario Shen la regaña de por qué no eligió un lugar adecuado y tuvo que preguntarle delante de tanta gente. Ella quiere excusarse, pero el secretario Shen no la deja y le ordena que se vaya y escriba una reflexión y se lo envíe mañana. Ella acepta y se marcha, pero antes de que salga por la puerta, la tía le pregunta si no va a comer con ellos. Ella solo le responde que no. Luego de aquello, el prota recibe una llamada, siendo el número del secretario Shen. Al contestar, el secretario Shen le dice de que la pequeña Han Hui nunca ha trabajado y aún es joven, y aunque haya hecho algo malo, no puede despedirle de esa manera. El subdirector Feng ve al prota muy nervioso y asustado, pero el prota le pide que se calme y que él resuelve. El prota le menciona que lo respeta, pero ha establecido muy claramente las normas de trabajo y función en su empresa, y ella solo se opuso delante de todos y fue un mal actuar. El secretario Shen le comenta al prota que le ha pedido a la pequeña Han Hui que escriba una reflexión y que mañana le pedirá que vaya a la fábrica para agarrarle las cosas y que si se le descuenta parte de su salario, será aceptable. El prota acepta la idea. El secretario Shen, muy feliz, le invita a comer a su casa cuando tenga tiempo. El prota le agradece por su amabilidad y le menciona que estará en unos días en la capital Mo e irá a visitarlo. Al finalizar la llamada, el secretario Shen, muy feliz, dice para sí mismo que el prota realmente se adapta a su estilo, pero su esposa le pregunta de qué le gusta de él, que incluso se atrevió a despedir a su sobrina. Él le responde que le gusta por la misma razón que se atrevió a despedirla. Ella le regaña de que si tanto le gusta que le pida matrimonio y serán parientes. El secretario Shen inmediatamente se pone feliz, mencionando que el prota estuvo casado pero ahora está soltero, y su sobrina también está soltera, queriendo unirlos, haciendo que los dos estornuden al sentir que están hablando de ellos. Al día siguiente,
El prota se encuentra con Kim Ji-lai diciéndole que cuando conozca al director Lu, no se equivoque en lo que acordaron, que él será su tío. Kim Ji-lai comprende y comienza a adularlo, que es increíble que hasta pudo conocer al director de la fábrica de moda de la capital Mu, preguntándole de por qué si la ropa da tanto dinero, él no la vende. El prota le responde que se debe a que él quiere vender las franquicias y ganar un presupuesto. Además, habrá otro franquiciado. Kim Ji-lai lo felicita por ser muy listo y que es seguro que ese nuevo franquiciado será a causa de él. El prota y Kim Ji-lai se encuentran con el director Lu, saludándolo. El director Lu le pregunta de quién es él, viendo a Kim Ji-lai. Kim Ji-lai se presenta como el tío del prota. El prota le pide que vayan directo al grano y que quiere traspasar la franquicia. El director Lu acepta y le menciona que quiere avisarle que luego de firmar el contrato, piensa añadir otro franquiciado más en la ciudad de Zhuhai. El prota le ha de saber que lo entiende, pero aunque quiere unir nuevos franquiciados, no pueden estar demasiado cerca a la tienda de su tío. Kim Ji-lai al escucharlo se alegra, pensando que el prota lo está ayudando de buena manera. El director Lu le pide que no se preocupe y que se asegurará que esté lejos de la tienda de su tío, comentándole que una vez que firmen, el acuerdo que hicieron antes será cancelado y no le cobrará este nuevo traspaso de franquicia. El prota acepta y el director Lu les entrega el nuevo documento para que puedan firmar. Kim Ji-lai se emociona, pero el prota le pide que le dé un poco de tiempo y que tiene que hablar algunos asuntos con su tío. El director acepta y mientras sale el prota, sonríe pensando que va a estafar al prota. Ya afuera, Kim Ji-lai se dispone a entregarle los 7.500 yuanes, preguntándole si una vez que le pague, la franquicia será de él. El prota con una sonrisa malévola le responde que sí, preguntándole si acaso él no planeaba abrir una tienda de franquicia en el sur y que va a invitar de nuevo a un equipo de modelos de la fábrica Mo. ¿Qué le parece? Kim Ji-lai confundido le pregunta de a qué se refiere. El prota le responde si acaso no se ha preguntado por qué el director Lu habla con él personalmente y que hace un tiempo llevó al equipo de modelos a Jiandu a la exposición de ropa que fue muy famosa y que ganó cientos de miles de yuanes. Kim Ji-lai queda impactado, preguntando si de verdad no lo engaña y que ganó cientos miles de yuanes en un solo día. El prota le responde que le pregunte al director cuando estén adentro, proponiendo invitar a las modelos y así no se preocuparán de vender las ropas. Kim Ji-lai duda, preguntando el precio. El prota le dice que no sabía que era así de tacaño y que le devolverá el dinero y buscará otra persona con quien hacer negocios. Kim Ji-lai, nervioso por las palabras del prota, le menciona que hará lo que él dice. ¿Y qué es lo que desea que haga? El prota le comenta que ellos dos dividan el precio y no será muy elevado y que no se preocupe. Una vez firmado el documento, el prota se lo entrega al director y le dice que hablen acerca de las modelos. El director le reclama si aún piensa vender sus productos así y que no lo puede permitir que venda igual que antes, que han establecido precios fijos. El prota le explica que lo está pensando demasiado y solo están invitando al equipo de modelos a hacer publicidad y que facilitará la venta de productos y también será beneficioso para otros franquiciados en el futuro. El director queda en silencio pensando que tiene mucho sentido lo que dice el prota y que otras ciudades con muchas franquicias también pueden ir al desfile. El prota también le menciona que le pagará por los modelos y va a contratarlas bajo su propio nombre, tomándole del hombro a Kim Ji-lai para que comience a actuar, diciendo: tío, no es fácil montar un negocio. Kim Ji-lai responde que no es fácil emprender un negocio ahora que se hace mayor. El director acepta, pero les hace saber que las modelos cuestan 1.000 yuanes por actuación. El prota le dice que está bien y que las invitará, pero una vez realizado, él será el anfitrión que dirija el desfile para que se ahorre un poco de dinero. El director acepta y el prota le pide que escriban un contrato. El director sorprendido le pregunta si es necesario que lo realicen y que solo pueden dejar que ellas vayan al lugar que les pide. El prota hábilmente le menciona de qué pasa si su evento está listo y las modelos no llegan y que tienen que hacer un contrato para que estén tranquilos él y su tío. El director acepta y realizan el contrato. Después de aquello, vemos al prota y Kim Ji-lai afuera. Kim Ji-lai le dice que ese desfile costará al menos 4.000 yuanes. El prota se enoja y le menciona que si no quiere hacerlo, vuelvan y cancelen el contrato. Kim Ji-lai se retracta de sus palabras y el prota se retira dejándolo, mientras Kim Ji-lai lo persigue. Cambiando de escena, observamos a la modelo Nina Na caminando pensativa, entrando al estudio de práctica. Sus compañeras
Al verla le preguntan de qué ha pasado, si acaso sigue siendo infeliz aunque ahora sea famosa. Ella les hace saber que le dijeron que se prepare para que vayan a la ciudad de Shehai para un desfile. Niudadan se le acerca preguntándole si de verdad tienen que ir tan lejos y si está confirmado la lista de nombres. Ella le responde que está confirmado y que adivinen quién las ha invitado. Ellas comienzan a especular que si acaso fue el director de la ciudad o una entrevista en televisión. Ella le responde que están equivocadas y el que las ha invitado es el prota, que se ha hecho muy millonario. Niudadan queda sorprendida que sea el prota, pensando que ni siquiera se ha puesto en contacto con ella. Al pasar los días, nos ubicamos en el gran centro comercial. La pareja de negociantes observa cómo en la tienda de King Jilai las personas se alocan por comprar los productos de la capital Mu. La esposa menciona que el prota es raro y no es como si no le vayan a pagar, pero aún así se lo vendió a King Jilai y con la realidad súper alterada, menciona que ellos fueron que construyeron la reputación poco a poco y no los escuchó y se lo dio a ese bastardo. Ming Ming le pide que se detenga y que el prota es el dueño de la cuota de franquicia y puede vendérselo a quien desee. Y ya les ha ayudado a ganar mucho dinero, ya que ha hecho bastante por ellos, pero ella le regaña que no hable de dinero y si acaso cree que el dote de boda de Shadow por parte del prota es suficiente. Solo con eso, Ming Ming, nervioso, le hace saber que es un caso diferente, comenzando a discutir entre ellos. Mientras están discutiendo aparece King Jilai. Ming Ming lo ve y le pregunta de por qué ha venido. King Jilai le responde que son vecinos y si acaso no puede visitarlo. La esposa le grita que se vaya y que le desagrada al verlo. King Jilai, muy feliz, les dice que se irá, pero les hace saber que cuando fue a la capital Mu, no fue solo para transferir la cuota de franquicia, y que también van a invitar a las modelos de la compañía de ropa de la capital Mu para un espectáculo publicitario. Ellos se sorprenden y le preguntan a qué se refiere. Él le responde que son las modelos de la televisión y se montará un escenario para que ellas puedan modelar sus ropas y publicitarlo, y burlonamente le recuerda que no se olvide de asistir mañana al desfile y que son superestrellas. Luego de que King Jilai se va, la mujer grita de qué es lo que quiere hacer el prota. Ming Ming solo le pide que se calle. En un cambio de escena, observamos a Ziran en una llamada, siendo el secretario Shen que le invita a comer. Ella acepta y al finalizar la llamada, el de gafas que se encontraba con ella, entusiasmado pregunta ¿si era el secretario Shen? Ella le responde que sí, y que le ha invitado a comer a su casa, y si desean ir, el de gafas, sorprendido, acepta rápidamente, pero la amiga le menciona que no puede, y que tiene que ir a KTV, mientras el de gafas sonríe maliciosamente porque irá a la casa del secretario Shen. Ziran le dice que está bien, y haga su trabajo en KTV, y solo necesita que alguien la acompañe y que la casa de su tío está muy lejos, y tiene que venir sola de noche. Su amiga le pregunta si acaso su tío no tiene chofer y no puede dejar que la lleve a casa. Ziran les hace saber que su tío no utiliza su chofer para asuntos que no estén relacionados al trabajo. De esta manera, Ziran y el de lentes se encuentran en el paradero de auto. Él dice que es la primera vez que va a la casa del secretario Shen y si acaso no es de mala educación no lleva regalo. Ziran le responde que no es necesario, pero él insiste en comprar un regalo para que quede bien con el secretario Shen. Pasado el tiempo, llegan a la casa del secretario Shen. Él les abre la puerta, viéndolos fijamente, que Ziran haya venido acompañada por el de gafas. Ziran le hace saber que el de gafas estaba con ella cuando la llamó y le invitó a comer. El de gafas quiere entregar el regalo que ha traído, pero el secretario Shen lo mira con una cara de pocos amigos, rechazando el regalo, mencionando que no es conveniente que traiga regalos a su casa y que le puede generar problemas y que tiene sus propios principios ya que tiene un alto cargo. Ziran le menciona que no es nada caro y que solo son algunos regalos para mostrarle respeto, pero el secretario Shen solo se vuelve a negar. En ese momento aparece la tía diciéndoles que ingresen rápido y pidiendo a Ziran que le ayude en la cocina. Luego de algunas horas tocan la puerta. El de gafas se ofrece en ir a abrir la puerta, pero el secretario Shen lo ve y piensa que aunque intente dejarle una buena impresión, esa no es la manera y esta no es su casa, y si acaso tiene sentido que abra la puerta. Y mañana llamará al departamento de impuestos. Algunas personas no son necesarias. El de gafas queda muy sorprendido que el que tocó la puerta sea el prota. El prota le pregunta si se encuentra el secretario Shen. El de lente le cuestiona de por qué busca al secretario Shen. El secretario Shen, al saber que es el prota, va a recibirlo amablemente, haciéndole ingresar
que hace mucho frío afuera, sirviéndole una taza de té para que el prota entre en calor. El prota le agradece y le ofrece algunos postres que compró cuando estaba en la capital Mu. El secretario Shen le agradece por su amabilidad. Atrás de él, el de gafas queda impactado y se comienza a enojar pensando que el prota solo es un don nadie que ni siquiera ha ido a la universidad. ¿Y cómo se atreve a hablarle al secretario Shen de forma tan amistosa? Saliendo de la cocina Ziran, que avise a su tío que la comida está lista, viendo al prota y preguntándose de por qué está aquí. Mientras están comiendo, el secretario Shen le pregunta al prota de cómo va su vida romántica. El prota se sorprende y le responde que es lo mismo de siempre. Ha estado muy ocupado en la fábrica. El secretario Shen le vuelve a preguntar si entonces quiere decir que está soltero. El prota le responde que sí. El secretario Shen le comienza a preguntar a Ziran de cuántos años tiene ya y por qué no se ha buscado un novio. Ziran y el prota se dan cuenta de las intenciones del secretario Shen. El de gafas se enfada pensando de qué es lo que quiere hacer el secretario Shen. Ziran se levanta y enojada le pregunta a su tío de qué es lo que quiere decir y que tiene que saber que cada vez que ve al prota le da ganas de vomitar y nunca piensa en ello. El secretario Shen solo se la queda viendo. Ziran se levanta de la mesa y se retira. El prota, al verla, piensa que hizo su berrinche en un buen momento. El de gafas menciona que irá a acompañar a Ziran. El secretario Shen le resta importancia y pide que sigan comiendo. Luego de terminar la cena, el prota le está mostrando el acuerdo con la empresa de moda de la capital Mu, que gastó dinero y les invitó para un desfile y anunciar la fábrica de ropa Flower. El secretario Shen le pregunta ¿en dónde piensa celebrar el desfile? El prota le responde que en el mercado nocturno y que hay muchos consumidores allí, por lo que será más eficaz y es de gran tamaño para que asistan más personas y que no tiene que preocuparse por los vendedores del mercado nocturno. Y mañana hablará con el director Liu del departamento comercial para que los recompensen. Ante las palabras del prota, el secretario Shen se queda pensando que el prota ha considerado todos los factores, mencionándole que está bien y le dará un vistazo. Y después de coordinarlo con Liu Yantang, puede presentar el programa en cualquier momento. El prota le agradece y le pide un favor, que quiere reservar los asientos más cercanos al escenario, en forma de entradas, y después de organizar el número de asientos y las entradas, la distribuirá entre los distintos departamentos, y que por favor invite a los trabajadores a ver el desfile, que será gratis para ellos. El secretario Shen acepta y le pregunta si después de gastar tanto dinero, será efectivo para aumentar las ventas de la fábrica de ropa Flower. El prota le responde que es una prueba de ensayo y error, y ya verán el resultado, mientras piensa que la eficacia irá más allá de lo que ellos imaginan, mencionándole al secretario Shen que se hace tarde y que tiene que retirarse. El secretario Shen le dice que está bien y él le acompañará a la salida. Al estar afuera le menciona que Ziran tiene mal genio y por favor sea un hombre considerado. Mientras el prota se encuentra caminando, dice para sí mismo que con Ziran como escudo no necesitará rechazar al secretario Shen él mismo. Al llegar a su casa, lo vemos sentado junto a su hermana y los hermanos Lin, conversando. Yuna le pregunta si de verdad que es dueño de una fábrica y qué tan grande es. El prota, modo humilde, le responde que no es tan grande y solo tiene 53.000 metros cuadrados. Ellas quedan sorprendidas por tal tamaño. El prota les hace saber que se lo dice para que no vivan una vida de preocupación por el dinero. Pueden comprar lo que quieran, pero lo más importante es el estudio. También le dice a Lin Qian que vaya con él a la fábrica mañana, y si lo hace bien, firmará un contrato con él durante su periodo de prueba y recibirá el mismo salario que los demás trabajadores. Lin Qian se pone muy feliz preguntando si una vez que termine el periodo de pruebas tendrá un trabajo formal. El prota le responde que sí y que dé lo mejor de él y tendrá muchas oportunidades. Lin Qian entusiasmado le hace saber que no fallará su confianza. Yendo a dormir todos. Al día siguiente, un grupo de personas se encuentra caminando por la calle anunciando sobre el desfile de modelos en el mercado nocturno. Kim Ji-lai, que se encontraba por ahí, al ver el anuncio sonríe mencionando que el dinero ha sido muy bien gastado. Luego de aquello, vemos a una persona vendiendo boletos para el desfile. Cerca se encontraba Xiaodou y su amiga comiendo una patata. En otra locación, Ziran se encuentra caminando con el de gafas. Ella le entrega un boleto que compró para que asistan juntos. El de gafas emocionado menciona que ha escuchado que vendrán Niu Dadan y Nina Na. Son las modelos más populares. Ziran le dice que no son tan impresionantes y solo se une a la diversión. El de lentes le pregunta si sigue enfadada por lo de ayer. Ella le responde que ni lo mencione y que le da asco yéndose a su casa. Mientras el de gafas la ve irse sonriendo y diciendo para sí mismo que hará su mejor esfuerzo. Llegada la noche, vemos a Xiaodou que le pregunta a su papá de por qué llega tarde. Su padre le responde que le llamaron para que le entreguen unos boletos de entrada para el desfile
Ming Ming también le debe saber que a él le dieron unos boletos. La hermana menor Yen Su-ho pide un boleto para ella. Su padre se lo niega, pero Ming Ming le ofrece su boleto. El padre lo ve enfadado que entregue su boleto, debido a que él no sabe que el prota estará presente, pero Ming Ming le hace saber que muchos de sus colegas también dieron sus entradas a otras personas, haciendo que su padre quede sorprendido. Al día siguiente vemos la llegada de las modelos encontrándose con el prota. El prota les agradece de por haber venido. Ellas se muestran felices de ver al prota después de mucho tiempo. New Dan se acerca sonriéndose al prota y lo saluda. El prota le devuelve el saludo y le menciona que vayan primero al hotel a dejar sus pertenencias y que les dará una calurosa bienvenida. Ellas le agradecen felices. Al llegar la noche, ellas le siguen agradeciendo al prota por haberlas invitado y darles una buena bienvenida. El prota le menciona que no hay de qué, y ya que vinieron a su ciudad, les dará una buena bienvenida, mirando a New Dan y Nina, diciéndoles que ellas son unas superestrellas que estarán presentes. Ellas le mencionan que no son superestrellas y solo tienen la suerte de beneficiarse de su éxito. New Dan le pregunta si ha visto al director Feng. El prota se hace el desentendido de por qué le pregunta aquello. ¿Acaso no vino con ellas? New Dan le responde que no es nada, mientras piensa que el motivo que él no la contactara no es porque no le gusta, sino que no se ha encontrado con el director Feng y no le ha entregado su número. La encargada de acompañar a las modelos le hace saber al prota que el director Feng renunció. El prota comienza a actuar sorprendido al escuchar aquello, preguntando el por qué. Ella le responde que no lo sabe. El prota solo menciona que dejen de hablar de aquello y sigan comiendo hasta llenarse, que a partir de mañana estarán ocupadas. Al día siguiente, ellas están ensayando. El prota les menciona que pueden regresar al hotel y descansar por hoy. Ellas le agradecen y se retiran, pero New Dan se le acerca y le pregunta de a qué hora deben venir mañana. El prota le responde a las 3 p.m. Ella le hace saber que sus trabajadores se llevaron la ropa que usarán para el desfile de moda. El prota le menciona que una superestrella como ella no debe preocuparse por aquello. Ella le dice que deje de llamarle superestrella y que solo está trabajando para él. El prota se refiere a ella como Capitana New y que no están trabajando para él y que están trabajando juntos. New Dan alza la voz pidiéndole que no le llame Capitana New. El prota acepta no llamarla de esa manera, pidiéndole que vayan a descansar. Ella se retira mientras ve sonriente al prota, pero en ese momento voltea y le pregunta si mañana pueden intercambiar números. El prota se sorprende y le responde que sí. New Dan se va feliz mientras piensa que el prota es alguien humilde y no está nada mal. Mientras el prota de manera seria piensa que ella no lo culpe por ser cruel mañana. A la noche siguiente, New Dan se emociona al ver al prota. El prota les pide que se reúnan todas y que tendrán una reunión informativa. Acompañado de él, venían Fen Zilai y su hijo Fen Babao, haciendo que New Dan se quede sorprendida al verlos. Luego de aquello, el prota les muestra la ropa que usarán y que en cada una de las ropas está puesto el nombre de quien la usará. New Dan ve la ropa y le reclama al prota de qué es lo que quiere decir con aquello y en dónde está la ropa de la fábrica de la Capital Mu. El prota seriamente le hace saber que pagó mucho dinero para que ellas vengan a promocionar la ropa de su fábrica. ¿Y por qué menciona la fábrica de ropa de la Capital Mu? El prota les ordena a los modelos que vengan y miren la ropa que usarán. New Dan solo queda sorprendida. La encargada de las modelos le pregunta al prota de qué es lo que ha pasado y que esas no son ropa de la fábrica de la Capital Mu. El prota le cuestiona de quién le dijo que llevarían puesto la ropa de la fábrica Mu y que está claramente escrito en el contrato que ellas promocionarán su fábrica de ropa. New Dan se enoja y el prota le sigue cuestionando de cómo creen que gastaría dinero para promocionar otra fábrica que no sea la suya y en qué están pensando. New Dan se enoja y le grita de que no usará esa ropa para modelar. Las otras modelos también alzan la voz que no modelarán, pero el prota, que ya había previsto todo aquello, les pide que se callen, sujetando el contrato y haciéndoles saber que si no quieren hacerlo, echen un vistazo y se lo leerá, que menciona que no pueden negarse a modelar por motivos personales, de lo contrario, tienen que compensar las pérdidas por su cuenta, haciéndoles saber que si no quieren modelar, está muy bien, pero deberán de pagar 40,000 yuanes, tal como se redactó en el contrato. New Dan queda sorprendida por tal cantidad de dinero. El prota les grita que si no quieren hacerlo y no le pagan, eso es un crimen y que se olviden de ser modelos y que llamará a la policía. Y el único lugar que modelarán será en la prisión. New Dan, desesperada, sujeta al prota preguntándole de por qué les hace esto. El prota le responde que no le diga aquello, o paga los 40,000 por indemnización,
o modela, y que es su decisión, pero que recuerde que afectará a todos los miembros del equipo. New Dadan lo ve sorprendida y triste, recordando que la noche anterior, antes de dormir, mientras estaba en su cama, pensaba en el prota, que le iba a pedir que la acompañe a pasear por la ciudad de Shehai, sonrojándose aún más al pensar en el prota enamorada. Pero volviendo al presente, el prota le está gritando que se decida. Ni Nana le pregunta de qué es lo que deben hacer. New Dadan responde que ellas modelarán. El prota les menciona que deben hacerlo muy bien, y si el modelaje no está a la altura, también pedirá una indemnización, mientras New Dadan solo lo ve muy triste, con el corazón y las ilusiones destrozadas. El prota les ordena que no se queden paradas y vayan a ver sus ropas. New Dadan le pide al prota si puede hacer una llamada al director Lu. El prota se lo niega y le pide a Fen Babao que vigile a esas estafadoras y no se les permite salir hasta que termine el desfile. Pero al caminar y estar alejado de ellas, suspira sintiéndose un poco mal por lo que acaba de hacer, apareciendo al subdirector Fen, que le dice que él también se siente mucho peor que él y que esas chicas son muy buenas. El prota le debe saber que no puede evitarlo y el equipo de modelos es muy popular y ahora es la mejor opción para generar ventas, y que él también estuvo de acuerdo, y además está escrito claramente en el contrato y no la están engañando. Y cuando llegaron le dieron una buena bienvenida con deliciosa comida y bebida, y también están las recompensas que le pagarán. Es un método comercial normal. Cambiando de escena al centro comercial, King Jilai se acerca a la tienda de Ming Ming para burlarse, diciéndole que ha escuchado que cerca de su casa se celebra un desfile de modelos, y por qué no va a verlo. La esposa le grita que deje de estar merodeando por su tienda. King Jilai le menciona que ellos vendían antes aquella marca. No deberían ir al menos a dar un vistazo, haciéndola enojar aún más. De esta manera King Jilai se va riendo. La esposa le pide a Ming Ming que vayan a ver lo que realmente trama el prota. Afuera del evento observamos que hay muchas personas que han asistido. Vemos también a Xiaodu corriendo para conseguir buenos asientos junto a su amiga. Una vez que han conseguido un buen lugar, ellas se muestran muy felices que pueden ver muy bien el escenario. Las personas de alrededor estaban muy felices que verán a las modelos famosas que salieron en la televisión, ansiosos de que comience de una vez. Vemos que al evento también asistió Siran, acompañada por el de gafas, y una amiga más. La amiga le menciona a Siran que ninguna de las modelos se compara a ella. Siran le dice de cómo puede compararse con ellas, que son superestrellas, pero ella le sigue mencionando de que sería la modelo principal si lo intentara. Al desfile también asistieron Ming Ming y su esposa, siendo encontrados por King Jilai, que les comienza a decir que está ansioso que comience el evento y que traerlas le costó 4,000 yuanes, y eso no incluye costo de local ni de construcción del escenario, y que todo aquello lo organizó conjuntamente con el prota para que vendan mejor la ropa. Una cooperación beneficiosa para todos, y que le sorprende que la ropa de esta fábrica sea tan rápida de vender, preguntándole a Ming Ming por qué no compró la cuota de franquicia del prota, y que él y su mujer son demasiados tacaños, o es que ya no le gusta a su hermana al prota, haciendo enojar a Ming Ming, que quiere golpearlo, pero es detenido por su esposa. King Jilai al verlo sonríe pidiendo que venga y le dé un golpe, pero en ese momento escuchan al prota que da comienzo al evento, dando la bienvenida a todos los que asistieron al desfile de modelos organizado por la fábrica de ropa Flower, y que para ese desfile toda la ropa usada por las modelos estrellas fueron producidas en su fábrica de ropa Flower. La amiga de Xiaodu, al escuchar el nombre de la fábrica, le pregunta a Xiaodu si el nombre de la fábrica no es parecido al suyo. Xiaodu responde que sí, sonriendo. Observamos a la hermana menor de Xiaodu que le pregunta a su padre de por qué el prota está aquí. ¿Acaso podría ser el dueño de la fábrica de ropa? El padre le responde que no puede ser posible y capaz solo fue contratado para dar un discurso por su buena elocuencia. La amiga que acompañaba a Siran se sorprende al ver al prota, preguntándole si acaso no es el ex marido de Xiaodu. Siran le responde que sí, y ella le vuelve a preguntar de por qué él está aquí. Siran le ha de saber que la fábrica de ropa es de él. Ella queda sorprendida, mientras de manera enojada siente envidia por Xiaodu, pensando en qué es lo que tiene Xiaodu. Ubicando a King Jilai, se percata del nombre de la fábrica, preguntándose de qué es esto y por qué el prota está promocionando la fábrica de ropa Flower. Enojado, comienza a preguntarse si acaso esto no es la promoción de la fábrica de la ropa de Capital Mo, y en esto es lo que ha gastado su dinero en contratar modelos, y si acaso quiere engañarlo. Corriendo hacia el prota,
gritando su nombre, mientras la esposa de Min Min, al observar el nombre de la fábrica, también se pregunta si acaso no es igual que el nombre de Xiaodou. Sonriendo, Min Min observa a Qin Ji-lai corriendo hacia el prota, mencionando a su esposa que Qin Ji-lai ha ido a buscar problemas al prota y le preocupa que ocurra algo malo y que irá a echar un vistazo, pero es detenido por su esposa para que no arruine los planes del prota, mientras el prota da la bienvenida a las famosas modelos que ofrecerán un maravilloso espectáculo. Observamos a New Dan en ser la primera en modelar, derrochando mucha belleza y elegancia con la espectacular ropa. Mientras el prota promociona y explica el diseño de la ropa, las mujeres del público se preguntan en dónde pueden conseguir esa ropa y que espera que el anfitrión se lo diga cuando finalice. Atrás del escenario, Qin Ji-lai quiere entrar y subir al escenario para arreglar cuentas con el prota, pero es detenido. Esa escena lo ve el de gafas, mencionándole a Ziran que el prota debe haber hecho algo malo esta vez y que alguien ha acudido a él para ajustar cuentas. Y si acaso cree que puede tener éxito con este tipo de calidad, Ziran solo le escucha y permanece en silencio. El de gafas se pregunta de por qué Ziran no ha dicho nada hoy. La hermana menor de Xiaodou le señala a su padre el problema que está ocurriendo. El padre observa y se pregunta si acaso Qin Ji-lai tiene un problema con el prota. Los que también se encontraban observando eran Fen Babao y Lin Qian. Fen Babao le menciona que se dé prisa y ayude a su cuñado con este chantajista. Lin Qian, emocionado, menciona que es hora que actúe. Qin Ji-lai, que se encontraba gritando a la mujer que no le permitía ingresar, es detenido por Lin Qian, que le pregunta de qué es lo que hace y quién le ha engañado. Y todavía no ha devuelto los 2.500 de su fábrica. Qin Ji-lai grita de dónde salió ese chico apestoso, preguntándole de quién es. Lin Qian no le responde y le sigue diciendo que devuelva los 2.500 yuanes. Qin Ji-lai, enojado de tanto escucharlo, estira su pierna para querer golpearlo, pero antes de tocarlo, Lin Qian cae al suelo, gritando que alguien lo está golpeando y que lo ayuden. Qin Ji-lai lo ve sorprendido y asustado. Él sigue gritando que tiene una hemorragia cerebral y que lo ayuden, apareciendo dos guardias de seguridad mamadísimos que lo sujetan. Qin Ji-lai pide que lo suelten, pero Fen Babao se hace presente, llamándolo bastardo. ¿Y cómo se atreve a golpear a alguien? Qin Ji-lai comienza a gritar llamándole ladrones y que estafan y golpean a las personas. El de seguridad lo sujeta de la camisa, haciendo que Qin Ji-lai se quede callado del miedo. Uno de los trabajadores desesperados sujeta a Lin Qian preguntándole de qué es lo que pasa y que despierte, y que acaba de tener una hemorragia cerebral y esa persona le ha dado una golpiza y deben llevarlo rápidamente al hospital para que no afecte su futuro. Mientras Lin Qian sonríe, las personas que estaban cerca de donde se desarrollaba el problema se preguntan de qué es lo que está pasando y después que acaba el desfile salgan rápidamente. El prota entra en acción gritando a Qin Ji-lai y queriendo golpearlo, pero Min Min lo detiene para que no lo haga. El prota pide que vayan e informen a la policía de que alguien ha alterado el orden público y ha herido a uno de sus trabajadores y que Lin Qian ya ha estado antes hospitalizado por una hemorragia cerebral y la antigua lesión debe haberse abierto. Qin Ji-lai, asustado, le pregunta de qué es lo que quiere decir. El prota le cuestiona de que lastima a un empleado y todavía le pregunta de qué es lo que quiere decir. Qin Ji-lai comienza a gritarle que lo ha engañado por 7.500 yuanes y también pagó por el equipo de modelos y solo fue publicidad para su fábrica, y que ahora habla sobre la hemorragia cerebral de ese muchacho y es una tontería. El prota le debe saber claramente que está escrito en el contrato de franquicia que lo ha comprado voluntariamente, ¿verdad? Qin Ji-lai le responde que sí. El prota le sigue mencionando que el equipo de modelos es un acuerdo que él firmó con el director Lu, y si acaso él tiene que ver algo con aquello, y acaso escribió a qué fábrica iba a promocionar el grupo de modelos. Qin Ji-lai queda sorprendido sin saber qué responder, y sobre el tema de golpes, muchas personas han sido testigo y se les puede preguntar. Qin Ji-lai, desesperado, le comienza a reclamar de por qué dice que golpeó a su empleado, y fue su empleado que le insultó primero y le escupió en la cara, pero el prota le menciona que ese niño acaba de salir del hospital y su cuerpo está tan débil y tiene una dulce personalidad, y cómo ha podido escupirle en la cara, y que el papeleo del hospital sigue en su casa y puede enseñárselo cuando tenga tiempo. Qin Ji-lai le grita que sus trabajadores también le han golpeado, comenzando a actuar que se siente mareado y lo lleven al hospital rápido, mientras piensa que el prota es experto en su trabajo y en sus acciones, y se sigue discutiendo con él, algo malo pasará. Pero el prota, que es más astuto, le debe saber que la razón por el que le pegaron es para evitar que siga haciendo daño a sus empleados, así que no hay nada malo que sus empleados lo golpeen, y que es lo contrario, le gustaría recompensarlos. Qin Ji-lai se da cuenta que el prota le hizo todo aquello porque se metió con la familia Yang y les estafó con el dinero que el prota pagó, diciéndole que admite las pérdidas anteriores
¿Y si podría olvidarlo? El prota le grita de cómo pueden olvidarlo después que le hizo pasar un mal momento a la familia Yang. Kim-ji-lai le pregunta de qué es lo que puede hacer. El prota le pide que pague. Él le pregunta de cuánto debe de pagar. El prota le reclama de que ha golpeado a su empleado y que está en el hospital y que hablarán de la indemnización más tarde. Y a lo que respecta a los 2.500 yuanes, debe de pagarlo. Ahora, Min Min también le grita que pague. Kim-ji-lai le menciona que después de pagar por la franquicia ya no le queda dinero, pero el prota le hace el mismo método que Kim-ji-lai usó para estafar a la familia Yang y le pide que firme un pagaré y el monto aumentará a 3.000 yuanes. Min Min se alegra de que el prota le haga pagar 3.000 yuanes. Kim-ji-lai le responde que no tiene, pero el prota le pide que si no puede, le haga entrega de su tienda. ¿O acaso también tiene una casa? Haciendo que Kim-ji-lai se enoje. En ese momento llegan los policías capturando a Kim-ji-lai. Mientras se lo llevan, Kim-ji-lai grita que pagará. Luego que la policía se lo lleve, uno de los trabajadores se acerca al prota para decirle que es su turno de subir al escenario y dar el discurso final. El prota, ya en el escenario, agradece a cada uno de los presentes por haber asistido al evento, dándolo por finalizado. El público comienza a gritar de que fue demasiado rápido y quieren otra más, haciendo que el prota sonríe, satisfecho por el resultado. Tras la finalización del evento, observamos a Min Min caminando junto a su esposa. Ella le pregunta de por qué mañana no hablan con el prota, pero Min Min se siente avergonzado de hablarle. Pero ella le pide que vayan a buscar a Xiaodou para que les ayude. Al llegar a casa, la madre lo recibe y le pregunta de qué hacen tan tarde y por qué no se han ido a su casa. La mujer le responde que no es muy tarde y que vinieron a buscar a Xiaodou. La madre le menciona que ya es muy tarde y que mejor la busquen mañana. Ella le dice que quiere verla ahora, pensando que después de tanta publicidad, la fábrica de ropa Flower se ha hecho popular. Y al principio, cuando el prota se lo dijo, ellos le pusieron caras feas y tuvieron que dejar de hablar con Xiaodou. Volviendo con el prota les da un sobre y les agradece por lo de hoy. La encargada de las modelos abre el sobre y se sorprende que sean 500 yuanes, pero New Dadan se lo quita y se lo devuelve al prota diciéndole que no les importa su dinero sucio, y ahora que ha terminado el desfile, es hora que se vayan de inmediato a la estación de tren. Las demás modelos también comienzan a decir que deben irse de una vez, que no quieren permanecer ni un segundo más en este lugar. Al día siguiente, en la fábrica Flowers, el prota está siendo entrevistado, haciéndole saber los pasos necesarios que deben seguir para unirse a la fábrica como franquiciados y obtener sus productos. El reportero le menciona que en el desfile vio una persona golpear a un empleado. El prota le responde que era una persona sin boleto y su empleado le impidió la entrada y él lo terminó golpeando. El reportero le menciona al prota que tomó fotos y si es necesario se las dará. Mientras tanto, en la casa de Xiaodou, la cuñada le pide que hablen un momento afuera. El padre, al escucharla, le dice que le diga lo que tiene que decir aquí adentro y que afuera hace frío, pero ella le hace saber que solo será rápidamente. La hermana pequeña aparece y la madre le pregunta de qué tal estuvo el desfile ayer. Ella le responde que estuvo muy genial y que el prota también estaba presente. La madre le pregunta si acaso sigue en la ciudad Shanghai. Ella le responde que fue el prota quien organizó el desfile y abrió una fábrica de ropa. La madre le dice que da igual y que no tiene nada que ver con ellos y que la mente de esa persona no está bien. Afuera de la casa, la cuñada le pregunta a Xiaodou si ha ido a la fábrica del prota. Ella le responde que nunca ha ido y solo ha oído hablar de ello. La cuñada le menciona que la última vez el prota les habló sobre incorporarse a su fábrica y qué le parece si van a hablar mañana con él. Xiaodou le dice que no quiere y que vaya ella sola. La cuñada le menciona que le da vergüenza y por eso quiere ir con ella. Xiaodou le hace saber que siempre lo está molestando, así que no irá, pero la cuñada le hace saber que el prota le gustaría que ella le pide ayuda y no sabe lo varonil que se veía cuando dijo aquellas palabras. Xiaodou, muy curiosa, le pregunta ¿de qué palabras? La cuñada le responde que definitivamente sigue teniendo un lugar en el corazón del prota y que él dijo somos familia. Xiaodou, al escucharla, queda sorprendida y feliz que el prota haya dicho aquello, enamorándola aún más. Al día siguiente, observamos al prota en la estación policial, mencionando al policía que aquel joven es demasiado lamentable. Es la misma persona de caso de violencia que resolvieron con el secretario Shen. El policía se sorprende y le pregunta si acaso es de verdad el joven del hospital público que tenía una hemorragia interna en el cerebro. El prota le responde que sí, que es el mismo y ahora nuevamente se ha vuelto involucrado en otro incidente. El policía trae a Kim-ji-lai a ver al prota, pero le hace saber que debe de hablar con cuidado. Y si se mantiene afirmando que el joven tuvo la culpa,
no podrá salvarse de un delito penal. Kim Ji-lai, al ver al prota, le pide que le disculpe y que ese día fue muy impulsivo y cómo se encuentra aquel joven, y que vayan juntos al hospital y echen un vistazo. El prota le cuestiona de por qué se preocupa ahora, y no parecía preocupado cuando lo golpeó. Kim Ji-lai, desesperado, le pide que lo perdone y encuentren una manera de resolver este problema, comenzando a llorar y mencionando que tiene una hija y esposa al cual cuidar. El policía le dice al prota que sería bueno que encuentren una solución y no agravien más las cosas. El prota le menciona que tiene razón, pero debería devolverle los 2.500 yuanes que le quitó a su familia. Kim Ji-lai rápidamente le responde que sí, se lo dará mañana. El prota le cuestiona de qué pasa si no se lo da mañana. Kim Ji-lai, que está muy nervioso y desesperado, le promete que se lo dará. El policía interviene y le hace saber al prota que no debe de preocuparse, ya que él está involucrado en este asunto. Se asegurará de que cumpla su promesa y le devuelva su dinero. El prota le menciona que está más tranquilo porque aquella persona no es de fiar. Kim Ji-lai también le dice que sí y no se preocupe, que le dará su dinero, dejando al prota satisfecho que hizo pagar a Kim Ji-lai por la ofensa a su waifu y a la familia. Cambiando de escena, vemos al director Lu caminando tranquilamente. En ese momento llegan las modelos. Él, al verla, le pregunta de cuándo volvieron y por qué han venido aquí. Ellas comienzan a llorar y el director Lu, desconcertado, le pregunta de qué pasó. New Dadan le pide que hablen adentro en su oficina. Ella le comenta toda la situación que ocurrió con el prota. El director le pregunta de por qué no lo llamaron y le informaron. New Dadan le responde que el prota solo mostró sus verdaderos colores justo antes que empezara el desfile de moda y no les permitió llamarlo. Incluso las amenazó con pagar una multa si no hacían lo que les pedía. El director Lu se enfada por las acciones del prota y por el traidor de Feng Zilai, pidiéndole a New Dadan que se quede y las demás vayan a descansar. Ellas se van y el director les pide a New Dadan que le cuente nuevamente lo que pasó y no omita ningún detalle. Cambiando de locación, observamos al prota junto a Feng Zilai y Fen Babao. Feng Zilai le comenta que el día de mañana la noticia de la franquicia de la fábrica Ropa Flower se publicará en el periódico. Escuchando el teléfono sonar, el prota responde y el director Lu, enojado, le comienza a gritar que es un bastardo y si acaso no tiene humanidad y si acaso cree que estará bien después de estafarlo y que le hará llorar y suplicar. Pero el prota, que es un genio en los negocios, le cuestiona de por qué dice que lo ha estafado y que puede consultar su contrato y que ha contratado a las modelos bajo su nombre y si acaso hay problema con aquello. Y tampoco ni le preguntó sobre la fábrica de Ropa Flower y firmaron el contrato juntos. Que no haya preguntado por algo importante no es su culpa y solo firmó el contrato, lo que significa que apoyó la decisión. El director Lu, sin saber qué más decir y viéndose superado por la inteligencia del prota, le grita, pero tal enfado hace que le dé un paro cardíaco soltando el teléfono. New Dadan, que estaba cerca, va a auxiliarlo, tomando el teléfono y gritándole al prota que debería irse y morirse. Terminando la llamada, el prota se muestra confundido y Zilai le menciona que realmente hizo enfadar al director Lu. El prota, que está al tanto de las consecuencias en el mundo empresarial, le dice que el director Lu incluso puede venir a propósito a la ciudad Shehai para celebrar otro desfile de moda solo para atacarlo. Feng Zilai también menciona que es muy probable, y a juzgar por su temperamento, no es alguien que permanezca en silencio después de sufrir pérdidas. El prota le comenta que van a necesitar tiempo para que planifiquen un desfile, y para ese entonces la franquicia de Ropa Flowers estará muy desarrollada. El prota le pregunta al subdirector Feng de si fuera el director Lu, ¿dónde organizaría el desfile de moda? Feng Zilai le responde que definitivamente sería en el mercado nocturno. Es el único lugar más adecuado, y además el desfile se llevó a cabo allí, y él querrá darle a probar de su propia medicina. El prota le comenta que su alquiler en el mercado nocturno aún sigue vigente y extenderá el contrato por otro medio año más, y también alquilará otros lugares que el director Lu pudiese alquilar, y si desea realizar un desfile de moda en el mercado nocturno no lo permitirá. Riendo fuertemente. Cambiando de escena, a la biblioteca, observamos a la cuñada empujando a Xiaodou para que vayan a ver al prota. Xiaodou le dice que no irá y no es apropiado que lo busque. La cuñada le menciona si acaso es tonta, y no solo es como si estuviera ayudando a convencerle sobre la tienda de ropa, tiene que comprobar si la engaña y que había muchas chicas guapas en la fábrica de ropa
¿Acaso eso no le preocupa en absoluto? Xiaodou, al escuchar aquellas palabras, queda pensativa, haciéndole saber a su cuñada que aún no llega su jefe y cuando llegue le pedirá permiso. La cuñada le menciona que está bien y le esperará. Luego de un tiempo, las observamos yendo a la fábrica en un triciclo, hacia la fábrica Flowers. Xiaodou ve a Qin Ji-lai y le avisa a su cuñada. La cuñada, al verlo, dice que Qin Ji-lai se ve enfadado y angustiado. El prota debe haberle dado una lección. Preguntándole al chofer de qué tamaño tiene la fábrica Flowers, el chofer le responde que tiene una superficie de 53.000 metros cuadrados y todavía está en construcción. Será terminado para el próximo verano. La cuñada queda sorprendida por tal tamaño de la fábrica del prota y que no es de extrañar que se atreva a llamarla la fábrica de ropa más grande del distrito de Sinan. Mientras tanto, en la fábrica observamos a Lin Qian acompañado de uno de los trabajadores caminando y riendo, siendo observado por Qin Ji-lai, que lo vio que estaba muy bien de salud, queriendo reclamarle, pero Lin Qian comienza a actuar nuevamente que le duele la cabeza. El que lo acompaña también comienza a actuar preguntándole de qué le pasa, ¿acaso se está mareando de nuevo? Eso no es bueno. Qin Ji-lai enfadado piensa que lo están engañando, pero amablemente le menciona a Lin Qian que no hay necesidad de hacer aquello. ¿Acaso lo golpeó tan fuerte anoche? Ellos le gritan que sí, comenzando a actuar más que le duele la cabeza. El de gorra le regaña a Qin Ji-lai de por qué habla tan cruelmente y que él tiene dolores de cabeza varias veces al día. ¿O acaso piensa que se provoca a propósito dolores de cabeza para chantajearlo? Qin Ji-lai nervioso le da de saber que él no está insinuando aquello. Fen Babao aparece y al ver a Lin Qian que le duele la cabeza, pide que llamen al prota. En ese momento, observa a Xiaodou, pensando si acaso esa no es la chica que se sentó en el regazo del prota, acercándose preguntándole si viene a buscar al prota. Xiaodou le responde que sí. La cuñada le pregunta a Xiaodou si acaso se conocen. Ella le hace saber que la última vez cenaron junto al prota. La cuñada se presenta ante Fen Babao y le pregunta en dónde se encuentra el prota y que ha venido a hablar con él. Fen Babao le hace saber que el prota estará aquí pronto. Volviendo con Qin Ji-lai, el nervioso le dice a Lin Qian que ya son personas adultas y que sea considerado. El prota llega y pregunta de qué está pasando. El trabajador le hace saber que Lin Qian tiene dolores de cabeza de nuevo. ¿Podrían ser secuelas? Y que todavía es tan joven y qué pasará con su futuro. Qin Ji-lai le suplica que no hay necesidad de hacer eso y reconoce que se equivocó. El prota le pide los 2.500 yuanes y Qin Ji-lai se lo entrega. El prota cuenta los billetes y al estar conforme con el dinero, le dice a Lin Qian que ya es suficiente y se ponga de pie. Lin Qian obedece y se levanta. Qin Ji-lai agradece al prota. El prota le menciona que los gastos médicos no es barato, así que no venga aquí y haga un escándalo en el futuro. Qin Ji-lai le agradece nuevamente y se retira. El prota se sorprende a ver a Xiaodou y le pregunta de qué le trae por aquí, y si no ha comido, pueden comer juntos. Xiaodou acepta y el prota aprovecha en mostrarle la empresa, señalándole que en aquel lugar en el futuro se construirá una oficina de 4 pisos, y la oficina de Babao y de él todavía están cerca al dormitorio. Xiaodou se pone celosita y se queda pensativa sobre ese nombre Babao. La cuñada se aprovecha en preguntar al prota de que Babao es un nombre muy femenino y si acaso es un colega mujer. El prota nervioso ve a Xiaodou y responde que el nombre completo es Fen Babao. Era la persona que lo recibió y es un amigo de la capital Mo. Cambiando de tema, la cuñada le menciona que ha venido a decirle algo, que su tienda de ropa ya no tiene más prendas para vender y quiere unirse a su fábrica de ropa como franquiciada y ayudarle a vender su ropa. El prota le hace saber a la cuñada que había reservado la franquicia para ella, incluso aunque no lo hubiese pedido, y que ha estado ocupado estos días y le iba a ir a buscar. La cuñada avergonzada le pide disculpas por su actitud anterior. El prota le dice que son una familia, no hace falta discutirlo, y le seguirá dando un tour por la fábrica. El prota le sigue mostrando la fábrica y Xiaodou atrás feliz por lo que dijo el prota. Luego de aquello, Xiaodou está viendo la nueva ropa, mientras su cuñada atrás de ella le hace saber que el prota no está nada mal y trabajará para él en el futuro, y los dos deberían de volver a casarse nuevamente. Una vez casados, otras mujeres dejarán de coquetearle. Ella misma lo ha visto. Esas mujeres lo han estado llamando director de manera coqueta.
no pueden esperar a lanzarse en sus brazos. ¿Y por qué tarda tanto en reaccionar? ¿Qué pasa si tiene pareja para cuando su familia finalmente esté de acuerdo con su relación? Shadow le comenta que ella y el prota lo están tomando con calma. Aún no han hablado sobre casarse de nuevo. La cuñada, para que se anime más Shadow, le dice de que no puede pensar así, y si no fuera por el hecho de estar casada, si todavía fuera una joven y hermosa dama, ella misma quisiera casarse con él. Shadow la queda viendo y la cuñada le ha de saber que solo está bromeando y dándole un ejemplo, y se acerca a Shadow, dándole un consejo. Shadow se queda muy roja y nerviosa, diciéndole que no se preocupe, que ella ya tiene sus planes. Luego de aquello se encuentran en la entrada de la fábrica de ropa Flowers. El prota le pide a su trabajador que la lleve de manera muy segura. Su cuñada le codea a Shadow para que se anime. Shadow le pregunta al prota de cómo están sus hermanas y si puede ir a visitarles en algún momento. El prota le menciona que puede ser el domingo, si desea puede venir, que ellas están ese día, mientras la cuñada atrás la ve bien orgullosa, pensando bien jugado. Cambiando de escena, se nos muestra un periódico que anuncia ventas de invierno a gratitud a nuestros ancianos y vecinos, y el prota en la portada. El que estaba viendo aquel periódico era el de gafas, que enfadado menciona de quién se ha creído el prota, arrugando el periódico entre sus manos y tirándolo al suelo, preguntándose de por qué el director Wu no lo llamó para unirse a la reunión de esta mañana. En ese momento, el director Wu sale de la reunión y atrás de él su ayudante, que le dice que ha notado todo lo de la reunión y si hay algo que haya pasado por alto que se lo diga y hará todo lo posible por arreglarlo. El director Wu pregunta en dónde está el periódico de hoy. El de gafas asustado y nervioso le muestra que él lo tiene, estando el periódico todo arrugado. El director Wu le pregunta de por qué arrugó el periódico. El de gafas, muy nervioso, quiere excusarse pidiendo disculpas y que no estaba prestando atención mientras ordenaba la mesa y pensó que era el periódico de ayer, así que lo arrugó. Pero el director Wu enfadado le da una tremenda gritada de si acaso cree que puede arrugar así el periódico. Piensa que está bien malgastar los recursos de este departamento y con esa actitud, ¿qué uso puede darle? El de gafas muy asustado le menciona que ha aprendido la lección y no lo volverá a hacer. El director Wu le ordena que escriba una reflexión. El de gafas se cuestiona si acaso es tan grave para que escriba una reflexión, diciéndoselo al director si de verdad debe escribir una reflexión por un asunto tan trivial. ¿No es un poco exagerado? Al escuchar aquello, el director Wu se enoja aún más, gritándole si acaso cree que él tiene la culpa por mandarle a escribir una reflexión, o acaso será mejor que él lo escriba y se lo entregará a sus superiores bien termine de escribir, ya que estaba siendo exagerado. El de gafas le menciona que eso no es lo que quiso decir. El director Wu le ordena que no hable más, yéndose. El de gafas se enoja diciendo de por qué ellos lo tratan tan injustamente. Volviendo con el prota, está dando un anuncio para las personas de que si deciden ser franquiciados de la fábrica de ropa Flower, no puede vender ropa de ninguna otra fábrica. Si descubre que lo hacen, se retirará su cuota de franquicia, preguntando de cuántas personas son del centro comercial Wangmou en el sur, siendo varias personas que levantan la mano. El prota les pide que se vayan a registrar hacia el otro lado, preguntando también de quiénes son los vendedores que tienen su negocio a lo largo del callejón Yishui. Varias personas levantan la mano. El prota menciona que aquellos que aún no se han registrado pueden registrarse por allí y pueden retirarse una vez hayan terminado. Si cumplen con los requisitos, serán notificados personalmente por sus trabajadores. Observamos que las personas están haciendo fila para registrarse. En aquel lugar también estaban presentes Men Men y su esposa, que le agradecen al prota. Horas más tarde, el prota le está preguntando a Li Bo de cuántos puestos han alquilado en el mercado nocturno. Li Bo le responde que 12 y se encuentran llenos, y si no lo permiten, la compañía de ropa Capital Mo definitivamente no podrá realizar su desfile de moda. El prota también le pregunta al subdirector Feng Zilai de cómo van las cosas por su lado. Feng Zilai le hace saber al prota que las normas y reglamentos de la dirección de la fábrica se han explicado claramente a los trabajadores. También han organizado sus hospedajes. El prota los felicita y les pide que hablen acerca del modelo de franquicia, y si hay algún desacuerdo, pueden hablarlo. Cambiando de escena en el hospital, observamos al director Lu acompañado de Suen Tilong. Suen Tilong le menciona que ellos también deben de organizar un desfile de moda en la ciudad de Zehai. Enviarán a más modelos y organizarán un desfile más deslumbrante que el prota.
El director le pregunta en qué lugar. Suentilón le dice que lo harán en el mismo mercado nocturno donde lo realizó el prota, y los consumidores saben cómo hacer comparaciones. Si su calidad es mejor que la del prota, lo dejarán mal ante las personas. El director le ha de saber que piensa lo mismo. Una vez que le den de alta mañana, lo hablará con los administradores de la ciudad Shehai, dejando a cargo a Suentilón y que le borrarán la sonrisa al prota. Suentilón también le informa que hay un nuevo centro comercial en la ciudad Shehai. Muchos vendedores están interesados en unirse a la franquicia de la empresa. Va a seleccionar a uno de ellos mañana y le permitirá unirse a la franquicia rápidamente. Serán capaces de obtener un alto volumen de ventas una vez terminado el desfile. El director le menciona, ya que organizarán un desfile de moda en la ciudad de Shehai, venderá la cuota de franquicia a un precio más alto, entre 5.500 yuanes o 6.000 yuanes. Al escuchar aquello, Suentilón le comienza a decir que las mentes brillantes piensan igual. No deberían ser los únicos en correr con los gastos operacionales del desfile, dado que los vendedores también se beneficiarán, tendrán que contribuir. Cambiando de locación, nos ubicamos con el de gafas, que estaba parado esperando a Sirán. Sirán le pregunta si ha terminado de trabajar temprano. El de gafas le responde que el director Wu le dio todo el trabajo al pequeño Juan. Sirán se da media vuelta y se marcha diciéndole que vuelva a casa por hoy. Ella todavía tiene trabajo que hacer y será muy tarde cuando termine. El de gafas se enoja por aquellas palabras, preguntándose de por qué hasta ella se volvió fría con él. Llegada la noche, Sirán está viendo el periódico donde sale el prota, mencionando que aunque el prota tenga una personalidad desagradable, sus ropas están muy bien diseñadas. Mientras sale del trabajo leyendo, el de gafas aún seguía afuera esperándola. Ella le pregunta de por qué todavía está aquí. El de gafas se percata que ella está viendo al prota en el periódico. Sirán sigue caminando leyendo sin hacer caso al de gafas. El de gafas corre atrás de ella pidiéndole que vayan a cenar juntos y él pagará la cuenta. Sirán le dice que no gaste su dinero y debería ahorrar más para que pueda comprar una casa más grande en el futuro. El de gafas se muestra nervioso porque lo rechazaron la invitación, cambiando de tema y preguntándole a Sirán de por qué el periódico no habló del incidente de la fábrica de ropa Flower que golpeó a alguien sin ningún motivo. Seadou cuestiona si acaso no fue esa persona quien golpeó a aquel muchacho que es trabajador de la fábrica Flower, despidiéndose del gafas y yéndose a su casa. El de gafas se muestra aún más enojado preguntándose de si acaso ella no odiaba leer el periódico o es que ahora le impresiona el prota y está poniéndose a su favor. Al día siguiente, en un centro comercial, el prota fue a visitar a una persona llamada Hua. Hua le saluda y le pregunta ¿de qué lo trae por aquí? El prota le responde que vinieron a hablar sobre la franquicia. Mientras conversan, el prota le vuelve a hacer saber que mientras se una a ellos como franquiciado, no puede comprar de otras marcas. Hua le pregunta de cuántas cuotas de franquicia planea asignar para el centro comercial Huangmou. No tendría sentido pactar demasiadas. El prota le debe saber que solo serán 2. La fábrica solo ganará dinero si a los vendedores le va bien. La cuota de franquicia también es gratuita. No necesitan vender cuotas ciegamente, estafándole con el precio de una cuota de franquicia. El prota le hace entrega del contrato y le menciona que si no hay ningún problema, puede venir a la fábrica Ropa Flower a firmarlo. El prota procede a retirarse, pero Juan le pregunta si no va a quedarse un poco más. El prota le responde que tal vez la próxima vez, que tiene que visitar a los demás vendedores. Juan le dice que no hay problema, pero el prota voltea y le menciona que se le olvida decirle algo, que las tarifas de franquicia son una gran desventaja. Incluso si no le va bien en el negocio, ellos ganarán el dinero de lo que pagó la cuota de franquicia. A las grandes empresas les gusta hacer aquello para aprovecharse de los vendedores. Además, si están demasiado lejos, no podrán hablar o reclamarles. Hua queda pensativo por las palabras del prota. Luego de unas horas, Hua se va hacia el teléfono diciendo que llamará una vez más, pero al llamar al teléfono, suena y demoran en contestar. Cuestionándose de cuántas veces ha llamado, la fábrica de ropa de la capital Mu aún no contesta, recordando las palabras del prota, que le hizo saber que si están demasiado lejos, no podrá hablar con ellos ni razonar. Ubicándonos en la fábrica de ropa de la capital Mu, observamos a Suentilón muy relajado, contestando el teléfono, preguntando con quién habla. El vendedor se presenta como Huang Chunji, del centro comercial Huangmou, de la ciudad de Shehai. Suentilón lo reconoce y le pregunta
de cuándo vendrá a la capital Mo para firmar el contrato. Hua le comenta que irá dentro de unos días, necesita tiempo para que prepare su tienda. Suen Tilong le menciona que está bien y que fijen la fecha dentro de 2 días. ¿Y qué le parece? Hua acepta y más convencido piensa que la fábrica de ropa de la capital Mo es una cooperación a nivel nacional y la fábrica de ropa Flower no se le puede comparar. Suen Tilong le comenta que le dará una buena noticia. Con el fin de ayudar a aumentar sus ventas, están planeando organizar un desfile de moda en la ciudad de Shanghai. Hua se emociona al saber aquello y comenta que sería genial y que la fábrica de ropa Flower acaba de organizar uno hace unos días. Incluso invitaron a modelos populares y es muy efectivo. Suen Tilong se exalta y le menciona que las modelos New Dadan y Nina Na son sus trabajadoras y la fábrica de ropa Flower es un fraude y el prota no es alguien de quien puedan confiar. Engañó a las modelos para que hicieran publicidad en su fábrica. Hua, al escucharlo, piensa que si acaso son tan fáciles de engañar. Suen Tilong le sigue comentando que tienen mucha experiencia en organizar desfiles de moda, será muy efectivo, pero el costo del desfile es muy alto, y puesto que ellos también se beneficiarán, la cuota de franquicia se incrementará en 1000 yuanes. Hua se queda sorprendido que vayan a aumentar el precio, recordando lo que le hizo saber el prota que las grandes empresas le gusta hacer aquello para aprovecharse de los vendedores, y como están demasiado lejos, no podrán hablar con ellos. Hua le quiere reclamar sobre el aumento de precio, pero Suen Tilong no se lo permite, haciéndole saber que está decidido por la fábrica. De nada sirve quejarse con él. Además, aunque lo hayan subido el precio, ese dinero está lejos de cubrir los costos. ¿Acaso tiene alguna otra pregunta? Y si no hay más, se encontrarán en la capital Mo pasado mañana, si no hay ningún problema. Hua le termina la llamada y enojado exclama de quienes se han creído para actuar tan arrogantemente, observando los contratos, teniendo un nuevo pensamiento. Cambiando de escena en el gran centro comercial, el prota les está entregando el contrato a la cuñada, haciéndoles saber que aquello es el contrato y que le echen un vistazo, y si no hay problema, pueden ir a la fábrica el día de mañana. La cuñada le dice de que por supuesto que no habrá ningún problema ya que son familia y si puede firmarlo ahora. El prota le pide que no se apresure y lo pueden firmar mañana junto a las demás personas y será más justo para los otros vendedores. La cuñada acepta y el prota se retira, despidiéndose de su waifu, dejándonos un tierno momento que es visto por la cuñada y Men Men. El lugar para donde había ido el prota era la tienda de King Jilai. El prota lo propone si desea unirse a la fábrica ropa Flower como franquiciado. King Jilai al escucharlo se enfada y le grita que lo ha estafado con 7.500 yuanes para comprar su cuota de franquicia de la fábrica de ropa de la capital Mo y ahora quiere que le ayude a vender su ropa. ¿Acaso cree que de verdad es tonto? El prota le pide que lo piense bien y que él contribuyó al desfile de moda con su dinero y si no le ayuda a vender la ropa, no habría gastado su dinero en vano. King Jilai le dice que está loco y no le moleste. El prota, que es un genio en los negocios, lo sujeta y le pregunta si acaso la fábrica de ropa de la capital Mo le llamó para informarle que van a organizar otro desfile de moda en la ciudad de Shanghai. King Jilai se pone nervioso y sorprendido se pregunta de cómo el prota lo sabe, diciéndole todo nervioso que no. ¿Y quién le dijo aquello? El prota le advierte que la fábrica de ropa de la capital Mo es experta en utilizar a las personas y luego desecharlas, pero él le dará una oferta especial que no podrá rechazar. King Jilai, curioso por aquello, le pregunta de qué es. El prota le ha de saber que puede permitirle que venda 2 ropas de fábrica diferentes. King Jilai se enoja y le reclama si acaso está tratando de meterle en problemas. El acuerdo de la fábrica de ropa de la capital Mo prohíben que vendan otra marca de ropa. El prota le menciona que si quisiera meterla en problemas, aquel joven no hubiera salido del hospital. King Jilai le da la razón, pero le pregunta de por qué suena tan sospechoso. El prota le explica que la fábrica de la capital Mo no tiene la influencia en el mercado de esta ciudad y que ha gastado 5.000 yuanes para unirse a la franquicia. King Jilai le dice que ya ha gastado 7.500 yuanes para la cuota de franquicia y añadir 2.000 más le dará una suma de 9.500 yuanes en total. El prota le menciona que no se preocupe, incluso si vende ropas de otra marca, no podrán hacerle nada.
y que ha leído el contrato de la fábrica de ropa de la capital Mo y que hay muchos vacíos legales y él es bueno aprovechándose de ello. No tienen el derecho de retirar su cuota de franquicia solo porque no venda suficiente ropa, pero si ninguno de los franquiciados puede vender, ellos tendrán problemas. Kinjilai confundido le pregunta a qué se refiere. El prota le explica que si son muchas las franquicias que no pueden vender ropa, tendrán que reembolsar las cuotas de franquicia. Kinjilai se muestra pensativo de lo que quiere decir el prota. ¿Acaso la fábrica de ropa de la capital Mo no se puede vender? Está tratando de advertirle. El prota le pide que se tome su tiempo y lo piense bien y reservará la cuota de franquicia para él y no tiene que estar tan obsesionado con el pasado. Es solo un asunto de reciprocidad. Kinjilai queda pensativo al verlo irse, pero lo llama demente. Cambiando de escena, observamos a Liu Yantang recibiendo una llamada. Al contestar, la persona del otro lado le hace saber que es Lin Kanshun, vicealcalde de la ciudad Shehai. Al pasar las horas por la parte del prota, él recibe una llamada siendo Yuntang que le hace saber que le acaban de llamar superiores para decirle que la fábrica de ropa de la capital Mo quiere organizar un desfile de moda en el mercado nocturno. El prota, que ya estaba pendiente que se les iba a ocurrir aquello, piensa que ya está sucediendo, diciéndole que lo lamenta, pero aún tiene que montar un puesto para vender ropa y le es complicado estar de acuerdo. Yuntang le ha de saber que será igual a cuando organizó el desfile, le recompensarán. El prota le comenta que es difícil para él estimar la compensación que deben de pagarle, y si deja que la fábrica del capital Mo promocione su ropa en su puesto, ¿cómo calculará las pérdidas? Yuntang le menciona que aquella tarea se lo asignó el vicealcalde y les está poniendo las cosas difíciles. El prota firmemente le pide que le disculpe, pero esta vez no le podrá ayudar. Pero Yuntang alza la voz que si continúa así, le anulará su renta del mercado nocturno. El prota le dice que desde que se fundó la empresa, el único proyecto que han realizado ha sido proveer prendas para la fábrica de acero Linshui, y hay aproximadamente 100 trabajadores en la fábrica y más de 10 jóvenes de zonas urbanas. ¿Acaso ha considerado la presión que tiene? Y ha intentado dar todo de sí para cooperar con él desde el principio. Le dijeron que acepte más empleados y lo hizo. Ahora, solo porque rechazó una propuesta, el departamento comercial le está poniendo las cosas difíciles. Y que está bien, entonces él ejercerá su derecho de rechazar a los 30 jóvenes que aún faltan llegar. ¿O acaso será que él tiene problemas con la política del secretario Shen? Yuntang, al escuchar aquello, le reclama de qué tonterías está hablando. El prota le ha de saber que no les dará un contrato formal a esos 30 jóvenes. Y si el secretario Shen pregunta al respecto, tendrá una excusa. Yuntang, al escuchar que se lo dirá al secretario Shen, se pone muy nervioso y de miedo, mencionándole al prota que esos son asuntos completamente diferentes. ¿Qué tiene que ver los puestos de ropa con los jóvenes Shiking? El prota le vuelve a repetir que no les dará un contrato formal a esos 30 jóvenes. Si aún quiere anular la renta de sus puestos, escribirá una carta de queja sobre él, colgando la llamada, dejando a Yuntang nervioso. Luego de aquello, el prota se encuentra con los nuevos franquiciados de su fábrica, preguntándoles si ya todos leyeron el contrato. Ellos le responden que sí, ya lo han leído. El prota le hace otra pregunta si desean añadir algo más. Ellos y la cuñada, que también estaban presentes, responden que no, pero una mujer levanta la mano. Ella pregunta si pueden pagar después de recibir las prendas. Las tiendas franquiciadas de la fábrica de ropa de la capital Mo trabajan así. El prota le dice que no puede compararlo con ellos, que todavía necesitan pagar una cuota de franquicia de 5,000 yuanes y los precios pueden subir cada tanto, y unirse a la fábrica de ellos es gratis. Si alguien roba las prendas, habrá pérdidas. La cuñada también le menciona que la fábrica Flower organizó un desfile de moda y creó un anuncio en el periódico para publicidad. La cuota de franquicia también es gratis. ¿No cree que sería un poco egoísta al querer pagar después de recibir la mercancía? Ella, nerviosa, le ha de saber que solo estaba preguntando y no le hagan caso. El prota sonríe y les dice que si no hay nada más que decir, firmen el contrato y pronto les enviarán las prendas a sus respectivas tiendas. Pueden empezar a venderlas esta tarde. Al llegar la tarde, los comerciantes se encuentran vendiendo la ropa de la fábrica Flower. Las personas, al escuchar el nombre de la fábrica, mencionan que esa prenda
es lo que usó aquella modelo, preguntando el precio. Mientras tanto, en el gran centro comercial, en la tienda de la cuñada, hay muchas personas comprando la ropa. Ella les pide que se calmen y hagan una fila para que sea más ordenado. Kim Ji-lai, que pasaba por allí, se queda viendo sorprendido que muchas personas se aloquen en comprar ropa de la fábrica del prota. Después de unas horas, la tienda de la cuñada se ha quedado sin ropa, pidiéndole a Min Min que llame a la fábrica Flower para que les digan que les envíen la mercancía que pidieron mañana en la mañana, contabilizando el dinero que han ganado. Xiaodou, que ve el dinero, dice que hay mucho dinero y si no hay algún problema con esa cantidad. Ella le ha de saber que no lo hay y que hicieron filas para comprarle y ella recolectaba el dinero que le daban los clientes, contando cada billete. Emocionada menciona que adivinen cuánto ganaron hoy. Ellos sorprendidos preguntan ¿cuánto? Ella les dice que 2.198 yuanes. Men menciona que en total vendieron 98 prendas en una sola tarde. Xiaodou le pregunta a su cuñada de cuánto es la ganancia. La cuñada le menciona que el beneficio debe ser cercano a los 1.000 yuanes. Deben ordenar rápidamente que todavía tienen que llamar a la fábrica. Luego de aquello, vemos a Fen Babao con su corte de cabello honguito fade en llamada. Pregunta si han vendido todo y cuántos más quieren y se lo llevarán mañana por la mañana. Al colgar, piensa que el prota no es alguien simple. Si esto sigue así, ni siquiera tendrán suficientes trabajadores. Todavía tienen que contratar más gente. Cambiando de escena, observamos a Yontang meditando la situación, pero sorprendiéndose al llegar a la conclusión que parece ser que el prota sabía que la empresa de ropa de la capital Mo quería realizar un desfile de moda, así que a propósito alquiló todos los puestos disponibles en el mercado nocturno. Haciendo una llamada al vicealcalde, el vicealcalde responde y le pregunta si ha arreglado el asunto del mercado nocturno y cuándo va a poder la fábrica de ropa de la capital Mo hacer el desfile. Yuantang le menciona que el mercado nocturno acaba de terminar un desfile de moda, por lo que es difícil persuadir a los vendedores nuevamente. Ellos no están dispuestos a dar su lugar y no es fácil, pero hay una plaza vacía en el sur. Pueden considerar realizar el desfile allí. El vicealcalde se enfada y alza la voz diciéndole que la plaza Lenmin al sur está demasiado lejos y cómo puede tener la misma eficacia que el mercado nocturno. Yuantang nervioso le comenta que pueden hacer publicidad, pero el vicealcalde se niega gritándole que la fábrica de moda solicitó usar el mercado nocturno como lugar para el desfile. ¿Acaso no puede hacer un trabajo sencillo? Yuantang, aún más nervioso, le dice la verdad que la fábrica de ropa Flower no quiere renunciar a sus puestos y ese es el problema. El vicealcalde le pregunta si no puede retirarlos a la fuerza, pero Yan Tian, que sabe que el prota está protegido por el secretario Shen, le menciona que él está haciendo un negocio legítimo y no tiene derecho a hacer aquello, y si envía una carta de queja a los superiores, se meterá en un lío. El vicealcalde le pide que le dé su número del prota, que él se encargará, obteniendo el número. Mientras tanto, volvemos con los vendedores. Uno de ellos está ofreciendo la ropa de la fábrica Flower. Recibiendo una llamada, él va rápidamente a contestar el teléfono, preguntando de quién es. Suentilong se presenta a nombre de la fábrica de ropa de la capital Mu, preguntándole de a qué hora viene a firmar el contrato. El gordito, al escuchar que es la fábrica de moda de la capital Mo, lo manda a la M. Suentilong, que es sorprendido pensando si acaso es número equivocado. El gordito, que no quería perder a sus clientes, vuelve rápidamente a su puesto de venta. Suentilong vuelve a llamar y Junji va rápidamente a contestar. Suentilong se presenta nuevamente como la fábrica de la capital Mo, pero Junji lo manda a la M nuevamente, diciéndole que no le vuelva a llamar, caminando enojado a su puesto mencionando que aquella fábrica de la capital Mo está evitando que gane dinero. Suentilong, ante tales palabras, se enfada maldiciendo, gritando de quién se cree que es y que no le venga a rogar en el futuro para que se una a su fábrica. Volviendo con el prota, observamos que está recibiendo una llamada. Al contestar, pregunta de quién es. El de la llamada le responde que es el vicealcalde de la ciudad de Shanghai, Lee Kansung. El prota, al saber quién es, comienza a actuar que está sorprendido de que sea el vicealcalde y que lo ha admirado por mucho tiempo. El vicealcalde le ha de saber que lo llama el día de hoy para preguntarle de por qué no ha cooperado con el departamento comercial. El prota le menciona que lo habrá entendido mal y cuando no ha cooperado con el departamento comercial. El vicealcalde se enoja y le reclama
de por qué se hace el tonto y que el director John Tang lo llamó y le dijo que no estaba cooperando, que no quería renunciar a los puestos del mercado nocturno. El prota también se enfada y le cuestiona si acaso está diciendo que no cooperó simplemente porque no quiso renunciar a sus puestos. Es un vicealcalde irrazonable que no tiene consideración con los civiles como él. ¿Acaso obligar a las personas a seguirle la corriente es la forma de servir al pueblo? El vicealcalde enojado le pregunta de qué está hablando y si acaso no le dijo que se le iba a recompensar. El prota le menciona que sí, se lo dijeron, pero él no está de acuerdo, haciendo enfadar aún más al vicealcalde, que le grita que cerrará inmediatamente su fábrica, llevará a cabo una investigación de seguridad, una investigación de impuestos y muchas otras inspecciones en su fábrica. El prota, firmemente, sin ceder a aquellas amenazas, le dice que está bien y que le diga a los departamentos respectivos que le envíen el aviso. Cree que le hará caso solo porque le gritó, terminando la llamada, corriendo a avisar sobre la situación, pidiendo a Fen Babao que reúna a todos los de la fábrica para una reunión. Ya dentro de la fábrica, observamos que le está pidiendo a Li Bo que organice a todos los trabajadores de producción para suministrar suficiente ropa a las distintas tiendas franquicias, que sea suficiente para que vendan durante unos días y que recuerde que solo debe tomar nota de la cantidad entregada a cada tienda. No necesitan que le paguen ahora. Y también diga a los obreros que trabajan en la construcción de la fábrica que paren su trabajo y ayuden a entregar las mercancías en las tiendas, diciéndole a Fen Zilai que le informará lo sucedido más tarde. Todo lo que necesita saber es que puede ser una oportunidad para ellos. Cambiando de escena, observamos al director Su del departamento de impuestos en una llamada. Al finalizar, le comenta a Sirán, que estaba a su lado, que parece que hay un gran problema con la fábrica de ropa Flower, e informe a sus colegas para que comprueben sus libros de cuentas. Sirán, al escuchar aquello, se muestra confundida, pensando de que aquello es la fábrica del prota, siguiendo la orden y marchándose, informándole a su jefe, Ba Fei, que el director les pidió que investigaran los impuestos de la fábrica de ropa Flower. El jefe Ba Fei le comenta que la fábrica de ropa Flower es una empresa nueva que recién ha comenzado su funcionamiento y qué es lo que hay que investigar. Sirán le menciona que no está segura de los detalles, pero el director le dijo lo siguiente: suministros y personal de marketing que aplica a la agrupación de costes, suministro de protección laboral, etc. Debe de investigarse a detalle. Ba Fei se muestra confundido porque la fábrica del prota es muy nueva, pero Sirán le pide que por favor se dé prisa y deben de investigar. Mientras tanto, el prota se encuentra en la reunión de emergencia de su fábrica, pidiendo que los trabajadores que no hayan firmado un contrato de trabajo oficial se pongan de pie. Aquellos trabajadores lo hacen y el prota alza la voz diciéndole de que no sabe cómo se las han arreglado para entrar aquí con sus contactos y realmente no le importa si lo obligan a aceptarlos, pero a ellos no les importa si puede sobrevivir o no. E incluso quieren ponerle las cosas difíciles y sigue siendo una empresa independiente y ni siquiera recibe subsidios del gobierno, pero están siendo poco razonables y duros. Acaba de abrir su negocio y ya están inspeccionando su fábrica. Eso es lo que hace el gobierno, no les importa a los civiles. Cambiando de escena, vemos un auto. Dentro de él se encuentra el vicealcalde. El chofer le pregunta si de verdad hay la necesidad que él vaya personalmente y solo es un hombre de negocios independiente, no tiene educación. Razonar con alguien como él solo rebajará su estatus. El vicealcalde le menciona que lo ha acusado de ser poco razonable y desconsiderado con los civiles. Verá por él mismo si es capaz de gestionar una empresa sin ningún fallo. Y el mercado está abierto. La fábrica de ropa de la capital Mo solo quiere organizar un desfile de moda, pero el prota lo impide. ¿Cómo puede la economía de la ciudad de Shanghai remar con gente como él? El chofer le halaga mencionando de que él, como el vicealcalde, mira hacia el futuro y al desarrollo de la ciudad de Shanghai. El vicealcalde, con aire de grandeza, le pide que conduzca más rápido, que va a ir y dejar una impresión profunda en el dueño de aquella empresa de ropa. Al llegar, son recibidos por Fen Babao, que los saluda, pero el vicealcalde no le hace caso y pasa de frente. Atrás de ellos también llega Joan Tang, que saluda a Fen Zilai,
mencionándole que están aquí para inspeccionar y los del departamento de impuestos también están viniendo. Llegarán pronto para que puedan inspeccionar juntos. El vicealcalde le pregunta a Fenzilay de qué puesto ocupa el prota en la empresa. Fenzilay le responde que el prota es el director principal y él por su parte solo es el codirector. En ese momento también llegan los del departamento de impuestos saludando al vicealcalde. El vicealcalde saluda sonriente a Ziran, que sabe que es la sobrina del respetado secretario Shen. Ziran le devuelve el saludo, comenzando la inspección. Fenzilay los comienza a guiar mencionándoles que el prota tiene una reunión con los trabajadores. El vicealcalde le dice que es una falta de respeto que no se muestre, a pesar de que muchos departamentos vinieron para la inspección. Obviamente no está cooperando con la investigación. El de gafas, al escuchar aquello, le da la razón al vicealcalde. Mientras están caminando, llegando donde el prota, el vicealcalde comienza a escuchar las palabras del prota, que dicen: pueden inspeccionar todo lo que quieran, y si no quieren dejar que su empresa prospere, ellos también volverán al lugar donde vinieron. Definitivamente no les aceptará como sus empleados y pueden irse a otra parte. Dejando asustados a sus trabajadores, el vicealcalde ve pensativo la situación. El prota sigue diciendo que si no les acepta, el salario de los demás trabajadores también aumentará y que se vayan ahora. Aquellos que aún no han firmado el contrato y que los rechaza a todos, recojan sus cosas y váyanse ahora mismo. Los trabajadores que así habían firmado un contrato comienzan a mencionar que el prota tiene razón y que muchas de esas personas llegaron de repente y sus salarios pueden aumentar si ellos no están aquí. Comenzando a alzar la voz reclamando de hace cuánto que acaba de abrir la fábrica, ¿por qué los de arriba no son más considerados? Incluso quieren cerrarlo mediante inspecciones. Ni siquiera pueden producir suficiente ropa. El prota, al ver a Fenzilay junto al vicealcalde, le pide que los lleve a recoger sus cosas y que les diga que no aceptan nuevos trabajadores sin importar quién los envíe. Ni siquiera pueden sobrevivir por su cuenta. ¿Y por qué debería de preocuparse por ello? Los empleados comienzan a llorar y aquello es visto por el vicealcalde. Yuan Tang queda sorprendido de que el prota se haya atrevido a hacer aquello y que esas contrataciones se lo pidió el secretario Shen. Los trabajadores le comienzan a decir al prota que cómo puede hacerles aquello, echarlos de repente, y que han sacrificado mucho por venir aquí. El prota les hace saber que no tiene otra opción. Los de arriba tienen el poder de cerrar su fábrica, aunque tenga que alimentar a tantos trabajadores, y ha tomado una decisión y no aceptará a ninguno de ellos y pueden ir a buscar a quien quieran, dejando triste a los trabajadores. El prota le pide nuevamente a Fenzilay que lleve a los trabajadores a recoger sus cosas y él cooperará con la investigación. El prota les pregunta a los que han venido de por dónde quieren comenzar la investigación y hará todo lo posible por cooperar. El entrometido del gafas le menciona que primero irán al taller y que cierren la fábrica para que puedan investigar. Necesitan comprobar sus protocolos de seguridad, de emergencia en casos de incendios, sanitarios y mucho más. Lo investigará detalladamente, siendo observado por el vicealcalde. El prota les dice que no se preocupen, que él ya ha cerrado su fábrica y los llevará al taller. Al pasar el tiempo, Juan Tian se muestra muy cansado de que estén tomando tanto tiempo para la investigación, pidiéndole a su trabajador que cuando sea su turno deben de ser rápido, que trate de terminarlo en menos de media hora y no destaque ante los demás. Su trabajador lo mira confundido y acepta. Uno de los supervisores, al ver restos de tela que sale del tacho, regaña al prota de si acaso es así como gestiona su fábrica y está lleno de problemas y que no ha tirado a la basura en la papelera y hay telas por todo el suelo que son peligrosos para la seguridad, haciéndole saber que está suspendido por 2 días y que tiene que resolver el problema, haciendo la entrega del documento de suspensión. El prota al ver el documento sonríe, diciéndoles que ya es casi hora de cenar y si quieren comer y descansar o seguir con la inspección. El vicealcalde guiña el ojo a uno de los trabajadores y el trabajador menciona que continuará con la inspección. El prota les dice que está bien y que le sigan. El de gafas sonríe al ver la situación por la que está pasando el prota. Al pasar las horas, observamos a Fen Babao que le menciona a Lin Qiang que observe aquel carro y si pueden hacerle algo, como desinflar los neumáticos. Lin Qiang le dice que no se atreve. Li Bo le menciona que el prota le dio un trabajo y ahora esas personas le están dando problemas. ¿Acaso no se atreve a hacer algo por él? Lin Qiang bajo presión acepta
y les pide que les ayude a vigilar, yendo a desinflar los neumáticos. Luego de pinchar los neumáticos, él voltea feliz, pero se da cuenta que ellos ya se habían ido dejándolo solo. Él corre rápidamente para alejarse. Mientras tanto, la investigación sigue dentro de la fábrica. Yuan Tian les menciona que su investigación ha terminado y procederá a marcharse. El vicealcalde ve su reloj y le dice que solo ha investigado 15 minutos y está seguro que no se olvidó de nada. Yuan Tian le ha de saber que la fábrica es recién inaugurada, la carga de trabajo es muy poca y ya ha terminado con la investigación. No hay ningún problema. El vicealcalde les pide al departamento de impuestos que sigan cumpliendo con su labor y encuentren cualquier falla. El de gafas acepta alegremente mientras es observado por el prota. Mientras están revisando, el de gafas pide al prota que le dé los contratos y que quiere comprobarlos. El prota le cuestiona que incluso quiera comprobar los contratos de los empleados y si acaso está dentro de su ámbito de gestión. El de gafas se enoja y le regaña de qué es lo que quiere decir. ¿Acaso no quiere cooperar con los oficiales del gobierno? El prota le menciona que sus contratos tienen condiciones especiales que lo diferencian de las otras fábricas. Si filtra los detalles, después de leerlo, afectará gravemente a su negocio. El vicealcalde se muestra pensativo viendo aquella situación. El de gafas le grita que quiere investigar todo y cada uno de los salarios de sus trabajadores, por lo que es necesario ver los contratos. Debe asegurarse que no pague mal a sus trabajadores. El prota acepta y le lleva dentro de su oficina. Al ingresar, el prota coloca los contratos sobre la mesa, sentándose con los pies arriba de su escritorio. El de gafas se enoja reclamándole de qué significa aquello. El prota le menciona que está en su propia oficina. ¿Acaso no puede ponerse cómodo? El de gafas solo toma los documentos y se va a revisarlos. El vicealcalde, al verlo, le dice que es muy trabajador. El de gafas se pone en modo sumisa y le agradece al vicealcalde, apareciendo Yuan Tian, haciéndole saber al vicealcalde que ya se va a retirar. El vicealcalde, al escuchar aquello, se muestra muy pensativo. ¿De qué pasa con Yuan Tian? ¿Tiene miedo de un simple empresario independiente y que hoy ha estado actuando demasiado raro? Es obvio que no quiere hacerse notar tanto como ellos. Saliendo rápidamente atrás de él, Yuan Tian al verlo le pregunta si ya se va. El vicealcalde le responde que sí y que tiene trabajo por hacer. Mientras caminan, el vicealcalde le pregunta si tiene algún rencor con el prota. ¿Cómo es que no puede resolver un pequeño asunto como el alquiler de los puestos? Yuan Tian le responde que ya ha visto por él mismo cómo es el prota. No es alguien con quien es fácil hablar, solo tiene una relación de negocios. Y se enfadó cuando habló con él. Es por ello que no logró convencerlo. El vicealcalde queda pensativo ante tales palabras. Llegada la noche, la inspección continúa mientras el prota duerme en su silla. Siran, confundida, al revisar los documentos de contrato le pregunta a su jefe de por qué es tan alto el salario de los trabajadores de la fábrica Ropa Flower y que ha contado el salario total de un mes. Sumando las horas, los trabajadores ganan casi 100 yuanes al mes. El jefe confundido le menciona si de verdad está seguro que no es de 2 meses. Siran le responde que no. Registraron el tiempo que los trabajadores trabajan en la fábrica y es el salario de un mes, dejando confundido a su jefe. Sinan piensa que el salario de los trabajadores en igualdad de condiciones es de 1 yuan al día, pero lo cierto es que recibe 100 yuanes al mes, lo que significa que los trabajadores practicantes cobran lo mismo que los trabajadores formales. ¿Desde cuándo el prota es tan generoso? El de gafas le comenta que el prota lo debe de haber alterado, debe haber algo mal. Siran lo mira, pero no le presta atención. El de gafas se enoja pensando si acaso está descontenta porque dijo algo malo del prota. ¿Acaso cambió su actitud porque el secretario Shen quiere que ellos estén juntos? Por su parte, Siran se muestra sorprendida al ver aquellos documentos y con el sistema de puntos muy similares a los países de Occidente, preguntando si acaso fue el prota quien los creó. Fenbabao aparece y le pregunta de por qué ellos siguen aquí. El prota le responde que es demasiado vago para preocuparse, que investiguen lo que quieran. Fenbabao le menciona que la fábrica ha declarado 2 días de vacaciones y los trabajadores no se atreven a salir. El prota le dice, ya que no tienen nada que hacer, inviten a todos una comida de empresa, que todos son trabajadores oficiales y ya han firmado un contrato. No hay nada que deban de temer. Fenbabao emocionado le pregunta de qué van a comer. El prota le menciona que lleve un carro a la aldea Chiang y traiga unos cuantos corderos. También pida prestado algo de vino, que asarán cordero. Fenbabao va rápidamente a hacer lo que le dijo el prota.
El prota le pregunta a los de inspección de cuánto tiempo necesitan. El de gafas menciona que está seguro que definitivamente hay algo sospechoso y lo encontrará. El prota lo mira muy enojado. El de gafas sigue mencionando que va a revisar todos los contratos de nuevo y que debe haber algún problema. El jefe de ellos queda sorprendido por lo que dice el gafas, diciéndole que no está bien acusar a alguien sin pruebas. El de gafas le menciona que el vicealcalde les dijo que investigara más a fondo. Debe haber algo mal en la contabilidad y no importa lo que se tarde, encontrará el problema. Su jefe se enoja y le regaña de por qué mete al vicealcalde en esto y que no dijo nada de eso. El prota se enoja y va rápidamente tomándolo del cuello al de gafas, pidiéndole enojado que investigue y si no puede encontrar algún problema, lo destrozará. Sirán le pide al prota que se detenga, pero él enojado le manda la M, diciéndole que hay más de 100 trabajadores en su fábrica, pero ha tenido que suspenderlas por su culpa. ¿Acaso sabe qué significa esos 2 días para él? El de gafas se estaba quedando sin aliento, pidiendo que lo suelte con el poco aire que le quedaba, poniéndolo de cabeza sobre la mesa, pidiéndole que siga investigando. Sirán, asustada, le pide que se detenga y le pedirá al de gafas que se disculpe y que vea la cara que ya está sin aliento. Sirán desesperada le reclama a su jefe de por qué se queda parado y que lo ayude. El jefe nervioso le dice al prota que ya han terminado con la investigación, no hay ni un solo problema y si puede dejarlos irse. El prota los ve y en ese momento entra Fancy Lai pidiendo que los deje irse, que ya han traído los corderos. El prota suelta al de gafas que se encuentra morado al no poder respirar. El gafas quiere decirle algunas palabras, pero Sirán le ordena que se calle y no hable más, dejando sorprendido y asustado al de gafas. El jefe le menciona al prota que ya han terminado con su trabajo de investigación y van a retirarse. El prota le menciona que sabe que han trabajado duro, pero ¿acaso no debería ayudarle a organizar sus documentos? Dejando sorprendido al jefe, que acepta en ayudar. Luego de aquello observamos que Fancy Lai se muestra indignado y enfadado por aquellas palabras que dijo el gafas y que han cerrado una fábrica nueva. El prota le dice que no se preocupe, que aquella situación llegará a los oídos del secretario Shen y deben de prepararse. Observamos a Sirán caminando, siendo interceptada por Han Hui. Mientras caminan, Sirán le pregunta a Han Hui de por qué su familia le buscó una empresa privada. Hui le responde que originalmente ella planeaba trabajar por un tiempo, pero esta fábrica es bastante buena, se las arregló para comer y vivir, y también ganó mucho el mes pasado, ganó 80 puntos. Sirán le pregunta de qué son los puntos. Han Hui le menciona que no sabe cómo explicarlo, pero aquellos puntos son muy buenos, y según el prota, cuanto más trabajes, más ganas, pero ahora la fábrica va a cerrar sin ningún motivo, y todos están tristes. Además, la ropa de la fábrica Flower se vende muy rápidamente. El de gafas se entromete y dice, ya que el trabajo está paralizado, debe de haber algún problema, si no, ¿por qué el vicealcalde trajo tantas personas para comprobarlo? Hui solo se muestra enfadada. Su jefe le pide al de gafas que no hablen de trabajo ahora, subiendo al auto. Al subir, el de gafas se queja en Sirán que el prota ha golpeado a los funcionarios públicos y no puede ser aquello. El jefe lo regaña por lo que está diciendo. ¿Y si acaso el prota no puede enfadarse porque le están cerrando la fábrica por 2 días? ¿Acaso lo ha golpeado con un arma? Sirán no toma importancia de lo que dice el gafas y menciona que no cree que hay algo malo con sus finanzas, que lo ha comprobado y parece ser que los empleados son muy bien tratados. El de gafas se enoja al escucharla y se pregunta de por qué ella ahora defiende al prota. Al estar manejando, el auto se detiene. El jefe sale y se da con la sorpresa que sus llantas están desinfladas. Enojado por la situación, el de gafas le pregunta de qué pueden hacer ahora y no pueden quedarse en el coche toda la noche. Al jefe se le ocurre una idea de volver a la fábrica Ropa Flower y quedarse ahí la noche. El de lentes no se muestra satisfecho por tal propuesta, diciendo que prefiere volver caminando y que no es demasiado tarde. Pueden caminar un poco a la entrada del pueblo y encontrar algún triciclo que los lleve. Sirán también está de acuerdo con ello, yendo caminando, pero se asustan al escuchar aullido de lobo, diciendo que deben de regresar a la fábrica Flower, dejando al de gafas enojado, mientras las personas en la fábrica de ropa Flower están esperando la deliciosa comida. El prota ve que Sirán y compañía han regresado. El jefe le explica que tienen algún problema con las ruedas del coche. El prota les dice que está bien y pueden quedarse aquí e irse mañana
y que vayan a comer. El jefe le agradece al prota y menciona que cuando vaya a la ciudad lo alojará y lo tratará muy bien. Mientras todos están comiendo, Jujuy le pregunta a Sirán de por qué esa persona sigue ahí parada. ¿Acaso tiene que invitarlo a venir? Sirán llama al de gafas que estaba solo en una esquina y él va hacia ella. Observamos que el jefe de área de finanzas está disfrutando junto al prota y Fen Silai. Mientras bebe, le pide disculpas al prota por la situación de hoy. El prota le dice que no hay problema y que sigan bebiendo. Fen Babao alienta a los trabajadores que pidan al prota que cante una canción. Los trabajadores comienzan a clamar que el prota cante. El prota sube al escenario y canta una canción que era muy famosa del futuro que él viene, haciendo que todos se emocionen por tal música. Sirán, que ve aquello, piensa que el prota inesperadamente tiene mucho talento, pero el que seguía enojado al ver brillar al prota es el de gafas. Luego de aquella actuación, Jujuy está en su habitación conversando con Sirán. Jujuy, sorprendida, le menciona que no esperaba que el prota fuera su compañero de clases y la última vez le hizo escribir una autocrítica y que ha cambiado de opinión. Cuando vino antes no estaba dispuesta, pero ahora está contenta. Además, el prota les dijo que los empleados que han trabajado más de 3 años recibirán acciones de la fábrica en el futuro. Sirán se muestra intrigada sobre las acciones. Jujuy le hace saber que significa cuando la fábrica gana dinero, también pueden obtener una mayor parte de beneficios para ellos. El reparto concreto depende de cuántas acciones haya. Sirán se muestra sorprendida y le pregunta de a quién se le ocurrió los puntos y el reparto. Jujuy le responde que fue el prota, todo fue su idea, y que está muy feliz en este lugar, yéndose a dormir. Sirán queda pensativa de cómo se le ocurrió aquel sistema al prota. Al día siguiente, observamos al secretario muy feliz y sonriente. Su esposa le pregunta ¿de qué es lo que le hace feliz? El secretario Shen le menciona que irá a Kioto la semana que viene para informar sobre algunos trabajos. La esposa le comenta que el número de jóvenes educados empleados aquí ha llegado a 1000. El secretario Shen le dice que sí, que se ha alcanzado el objetivo. Por fin podrá dar la cara para la reunión de diciembre, pero aquella felicidad por haber mejorado el trabajo de jóvenes se vería interrumpido por una llamada. El secretario Shen responde y la otra persona le pregunta de por qué la fábrica de ropa Flower ha despedido a Xiao Gou. El secretario Shen se muestra confundido. La otra persona le sigue mencionando que anoche ella volvió llorando y era demasiado tarde, así que no quiso interrumpirlo con su llamada. El secretario Shen le pregunta si acaso su sobrina hizo algo mal. La persona le comenta que no. ¿Cómo podría cometer un error cuando finalmente ha conseguido un trabajo? Y no solo su sobrina fue despedida, sino los 30 empleados que se incorporaron en el último periodo, todos regresaron. Luego de aquello, el prota recibe una llamada. El secretario Shen, que estaba enojado, le pregunta si es cierto que esos 30 empleados recién contratados fueron despedidos. El prota toma aire y le responde que sí. El secretario Shen, enojado, le pide que le dé una explicación razonable ahora. ¿Cuál es la razón para echar a ese grupo de empleados que no firmaron contrato? El prota le comenta que ha sufrido demasiados agravios y no tiene forma de solucionarlos. Ayer, el vicealcalde trajo a varios departamentos a la fábrica para que lo inspeccionen. Estuvieron buscando todo el día desde la mañana hasta la noche e incluso después de terminar la inspección, dijeron que tenían que parar el trabajo durante 2 días después de la inspección. ¿Y sabe cuál es la situación de la fábrica ahora? Lleva cerrada por 3 días y ya tiene muchos empleados. ¿Y qué quería que hiciera? Puede ir y preguntar a los trabajadores que firmaron el contrato de cómo los trata, cuánta ayuda prestó al pueblo de Chillán cuando construyó la carretera. Siempre veló por los intereses del público. Así que puede culparle y regañarle si quiere, pero en cuanto a esas 30 personas, no puede pedirle que vengan. El secretario Shen le pregunta de por qué el vicealcalde fue tan de repente a investigarlo. ¿Cuántos departamentos fueron a inspeccionar? ¿Por qué tuvo que movilizar tanta gente para investigar de la mañana a la noche? El prota le explica que empezó por el puesto del mercado nocturno. El secretario Shen escucha la situación y seriamente le pide al prota que reanude el trabajo ahora mismo y que recuerde que fue él, Shen Youping, que se lo dijo. El prota acepta rápidamente, feliz, finalizando la llamada y pidiendo que es hora de despertar y ganar puntos a comenzar el trabajo. El jefe de impuestos también sale y le pregunta si volverán al trabajo hoy. ¿Recibió una notificación de los superiores?
felicitándolo, pero el prota le menciona de qué notificación. Ni siquiera sabrán que han vuelto al trabajo. Dejará un guardia al lado de la carretera y nadie lo sabrá. El jefe de impuestos se sorprende y nervioso dice que sí, es una buena solución. El de gafas se enoja con el prota reclamándole de cómo se atreve. El prota comienza a actuar pidiéndole disculpas que ayer fue muy impulsivo y que fueron compañeros de clases. Todos los de la fábrica quieren sobrevivir, debe ayudarle. El de gafas le regaña de compañeros de clase. Tiene la desvergüenza de llamarlo compañeros de clase. Escuchar esas palabras salir de su boca le repugna. El prota actuando comienza a halagar al de gafas, diciéndole que él es un líder que ejecuta su trabajo desde la oficina y que son totalmente diferentes. Cada día en el trabajo es precario para ellos. Debería ayudar a su antiguo compañero. Al de gafas se le ocurre una malévola idea, mencionándole que teniendo en cuenta la difícil situación, fingirá que no ha oído por esta vez, pero tiene que dirigir la fábrica correctamente en el futuro. El prota le agradece y se va con Fancy Light a llamar a los trabajadores. Observamos que el de gafas cayó en la actuación del prota, diciéndose para sí mismo que si de verdad se atreve a reanudar el trabajo, lo denunciará inmediatamente, pero lo que no sabía es que el mismo secretario Shen le dio el permiso. Cambiando de escena, el secretario Shen está en una llamada preguntando por el vicealcalde. La que estaba en la llamada era una mujer de recepción que le pregunta de con quién habla y a qué departamento pertenece. Él le responde que es Shen Yunping. Ella al escuchar aquel nombre se pone muy nerviosa que sea el respetado Shen Yunping, haciéndole saber que el vicealcalde no está y se ha ido a otro departamento a entregar trabajo. Él, en un tono muy serio, le pide que lo llame cuando regrese. Luego de aquello, en el departamento de finanzas, el jefe le regaña al de gafas que no hubo ningún problema con la investigación financiera de ayer y necesita aprender a ser más observador y razonable. No debe de querer sobresalir acusando falsamente y no es bueno. El de gafas le pregunta de qué es lo que quiere decir. El jefe se enfada y le menciona que aquellas palabras no son lo que debe decir un funcionario público como representante del gobierno. ¿Cómo pueden juzgar a alguien sin investigar a fondo y reunir información suficiente? El de gafas lo mira nervioso y haciéndose el desentendido le dice que será más cuidadoso con sus palabras. El jefe le ha de saber que lo que quiere decir es mejor evitar los asuntos innecesarios. Cuando alguien está bajo mucha presión, si lo presiona demasiado, puede empeorar y convertirse en un problema para él. El de gafas le dice que eso no le da miedo y que él nunca se equivoca. Sirán solo le queda viendo y el jefe se retira. Luego de aquello, observamos al vicealcalde muy tranquilamente preguntándole si han encontrado algún problema ayer. El jefe quiere comentarle sobre lo de ayer, pero el entrometido de gafas levanta la mano rápidamente. El vicealcalde menciona que aquel joven es muy enérgico en su trabajo y merece elogios, pidiéndole el resultado. El gafas piensa que va a destruir al prota y a su fábrica, contándole lo sucedido. El vicealcalde se muestra sorprendido preguntando si de verdad han puesto en funcionamiento la fábrica. El gafas le responde que sí, y cuando se fueron de la fábrica, los trabajadores estaban yendo a trabajar. Y no solo es eso, también le intentó sobornar diciéndole que no se lo contara a nadie. El vicealcalde se enfada diciendo de cómo es posible aquello, hablarle así a un funcionario público. El de gafas sigue quejándose que el prota también lo golpeó anoche. El vicealcalde enojado le pregunta su nombre. El de gafas le responde que es Shuyun. El vicealcalde le menciona que no se preocupe y que le ayudará a vengarse de los agravios que ha sufrido, haciendo feliz al de gafas que piensa que ahora sí el prota no podrá salvarse. Cambiando de escena, nos ubicamos con el secretario Shen. En ese instante ingresa su asistente comentándole que han recibido una carta de petición. El secretario Shen mira la petición y se enoja, mencionando el nombre del vicealcalde. Cambiando de escena, en la fábrica del prota ha llegado la policía cuestionándolos de quién les ha dicho que retomen el funcionamiento de la empresa. El prota rápidamente asume la responsabilidad que él fue quien les dijo. En ese instante aparece Li Bo gritando a los policías que se vayan y qué es lo que están haciendo. Los trabajadores también alzan la voz reclamando de por qué arrestan a las personas indiscriminadamente.
¿Por qué también están arrestando al director de la fábrica? El policía le ha de saber que está interfiriendo con la aplicación de la ley y está cometiendo un delito. El prota le pide al Ivo que se lleve a los trabajadores a otra parte y que dejen de trabajar por hoy y esperen los acuerdos, y que calmen a los trabajadores para que no cometan errores. El prota, que es llevado por los policías, le pide a sus trabajadores que no cometan errores y pronto se hará justicia, y tienen que escuchar las órdenes del subdirector Feng. Los policías salen de la fábrica con el prota arrestado, llevándolo hacia el auto. El vicealcalde, que también estaba por ahí, le ha de saber que el prota también está golpeando a las personas. El policía le comenta que ahora lo sabe y también volver al trabajo sin ninguna orden no es para nada un crimen pequeño. Llevándose al prota a la estación policial, los trabajadores ven preocupados la situación. El vicealcalde les ordena que cierren la fábrica inmediatamente y no lo vuelvan a abrir. Mientras vemos que se llevan al prota en el auto policial, aquella escena lo celebra el de gafas. Su felicidad es evidente, pensando que ahora el prota está en sus manos y va a destruir su vida. Lo asombroso que vemos en esta situación es que Siran está preocupada por el prota al ver que se lo llevan. Ya en la estación policial, los policías que lo interrogan le reclaman de que varias personas lo acusan de golpear a alguien. ¿Y acaso cree que puede negarlo? El prota le pregunta de quién es que lo acusa. El policía le hace saber que fue quien estaba presente en el momento de la golpiza, fue quien lo identificó. El prota le sigue diciendo que es la verdad y no ha golpeado a nadie. El policía le sigue reclamando de cómo puede decir aquello y que los compañeros del departamento de impuestos lo han identificado como el responsable de golpearlo. El prota le responde que aquellos son colegas y deben de estar haciéndole algún favor al de gafas, y que los 50 o 70 empleados de su fábrica también pueden probar que no golpeó a nadie. Pero en ese instante entra el de gafas gritándole de que se atrevió a golpearlo, pero ahora no se atreve a admitirlo. El prota le pide que sea honesto y cuando lo ha golpeado, el de gafas le sigue gritando, mencionándole que en aquel momento Siran y el jefe estaban presentes. El policía le pide que le llame a sus colegas y podrán declarar sobre la situación. De esta manera se encuentran presentes Siran y el jefe. El de gafas sigue comentando que su departamento de impuestos fue a comprobar los problemas financieros de su fábrica y pensó que había algo raro, así que le dijo que tenía algunas preguntas que confirmar y a causa de aquella acusación, el prota lo golpeó. El policía le pregunta al jefe y a Siran si eso fue lo que pasó. El prota comenta que les ha dicho que no lo ha golpeado. El policía le grita que se calle y si acaso le ha preguntado. Cambiando de escena, observamos al vicealcalde. Su secretaria corre rápidamente detrás de él, informándole que el secretario Shen acaba de llamar y sonaba muy ansioso, parece ser algo urgente. El vicealcalde se queda pensativo de qué puede ser. El vicealcalde llama rápidamente al secretario Shen y él le responde. El vicealcalde se sorprende que haya contestado tan rápidamente. El secretario Shen le reclama de qué derecho tiene a detener el funcionamiento de una fábrica privada que ha acogido a decenas de jóvenes con estudio. Está bien que no los apoye, pero qué derecho tiene en ponerle las cosas difíciles, parando el funcionamiento de su fábrica y matándolos de hambre. El vicealcalde, muy nervioso, se excusa que solo estaba investigando, recordando aquellas palabras del prota que decía que no puede evitarlo. Los jefes de arriba tienen mucho poder, apoyan a muchos empleados, y si dicen que deben dejar de trabajar, deben de hacerlo. Espantado piensa que aquellas palabras eran dirigidas hacia él, y que le han echado la culpa de todo. El secretario Shen le sigue gritando que le diga el porqué. El vicealcalde, aún más nervioso, sin saber cómo actuar, le menciona que el director de la fábrica de ropa de la capital Mo lo llamó y le dijo que quería hacer un desfile en la ciudad de Shanghai y pensó que era algo bueno, así que accedieron. Pero cuando estaba negociando con el prota, él fue grosero, se negó a cooperar y obstaculizó la construcción económica. Así que fue a hacer una inspección rutinaria y encontró un problema oculto.
por lo que pidió que dejaran de trabajar. El secretario Shen se enoja aún más y le cuestiona de cómo que el prota fue grosero y qué significa ser grosero y que se lo explique. El vicealcalde, todo nervioso y espantado, comienza a tartamudear y no sabe qué decir. El secretario Shen le cuestiona si acaso cuando alguien no le escucha es tener una actitud grosera y que es un gran funcionario y acaso esa es la manera que llega a un acuerdo cuando negocia con la gente. Si alguien no acepta darle su puesto, detiene el funcionamiento de su fábrica y lo mata de hambre. El vicealcalde, muy asustado, le dice que no es así, queriendo excusarse, y aterrado piensa que esto es realmente muy malo. El secretario Shen, que está muy enojado, le sigue regañando de que ahora que han paralizado el trabajo, ¿cómo va a compensar a esos 30 estudiantes? Y las cartas de petición de trabajo siguen llegando una tras otra. Y si hay consecuencias graves, ¿cómo será responsable él como vicealcalde? El vicealcalde, muy desesperado, le pide que por favor le dé tiempo y resolverá este asunto. Y si necesita disculparse, lo hará. El secretario Shen le pregunta de qué es lo que va a hacer. El vicealcalde le pide que primero dejará que la gente reanude la producción y luego, pero es interrumpido por el secretario Shen, que le menciona que no es necesario y que él ya les dijo que reanuden la producción esta mañana y lo que quiere es que vuelvan los jóvenes estudiantes que despidieron y que esos 30 jóvenes que volvieron firmen un contrato formal con la fábrica. El vicealcalde en ese momento quiere que la tierra lo trague, está muy aterrado, sudando frío, pensando que esta mañana él ha ido en contra de las órdenes del respetado secretario Shen, que les permitió reanudar las operaciones en la fábrica, y él lo ha vuelto a clausurar nuevamente. Además, también ha hecho que encarcelen al prota. La llamada ya había finalizado. Él, muy asustado, grita que todo comenzó por la culpa de la fábrica de la capital Mu. Cambiando de escena, vemos al prota sentado y un policía entra a la habitación pidiéndole que lo acompañe afuera. Al salir, el vicealcalde, que estaba afuera, al ver al prota, lo saluda y le pide perdón, y lo que pasó la última vez causó muchos problemas, pidiéndole al prota que llame a su fábrica y que puede reanudar el trabajo. El prota, al escucharlo, le pregunta de cuál es la razón específica de su suspensión de la fábrica y que por favor se lo diga y así pueda prestar más atención en esos asuntos a futuro. El vicealcalde se incomoda ante las palabras del prota, ya que sabe que la fábrica no ha cometido ningún error, comentándole que fue un error por parte de ellos, no hay ningún problema con su fábrica. El prota comienza su hora de actuación diciéndole que no se siente seguro. Después de todo, con una sola palabra pueden cerrar su fábrica con más de 100 empleados inmediatamente, y ahora solo le ha comentado que fue un error de ellos, pero el secretario Shen lo llamó en la mañana y le dio el visto bueno para reanudar el trabajo, pero él lo volvió a cerrar con solo una palabra, y que solo lo olvide, no le importan los empleados de esa fábrica y puede trabajar donde quiera, y su fábrica está disuelta de todos modos. Ante esas palabras, el vicealcalde comienza a ponerse nervioso, pidiéndole que no diga esas cosas, y que hay más de 100 personas que cuentan con él, y si renuncia, ¿qué harán los demás? El prota le menciona que está muy asustado y que una persona del departamento de impuestos lo ha acusado injustamente de haberlo golpeado, y hay muchas personas en su fábrica que pueden probar su inocencia, pero aún así lo han arrestado, y además aquel oficial le dijo muchas cosas irresponsables. El vicealcalde le pregunta de qué fue lo que le dijo. El prota le responde que le dijo que definitivamente va a investigar cosas sobre él, ya que un funcionario público se lo pidió, y aquello destruyó su confianza en esta ciudad, y justo ahora también lo señaló y lo regañó, dejando muy asustado al oficial. El prota le sigue comentando de cómo esto le puede dar confianza para que siga manejando la fábrica. El vicealcalde enojado le pregunta de quién dijo aquello. El prota le menciona que fue una persona del departamento de impuestos, Shu Yun, el de gafas. El vicealcalde le pide que no se preocupe, que si hay un responsable de todo aquello, él se pondrá de su lado y hará prevalecer la justicia, y que lo espere aquí, que irá a llamar inmediatamente a la oficina de impuestos y le pedirá al de gafas que le dé una explicación
y que no se preocupe, que se encargará de que reciba el castigo que merece. El prota al verlo irse sonríe que su plan está funcionando muy bien y que al que ríe último ríe mejor. Luego de aquello, observamos a Suen Min, el director de la oficina de impuestos, en llamada mencionando ya que aquellos indicadores están escritos por el secretario Shen deben ser mostrados en la reunión y con tales grandes méritos no es de extrañar que ese puesto pertenezca al secretario Shen. El de la llamada era el vicealcalde que le dice que Siran, que es de la familia Shen, sabía la relación entre el secretario Shen y el prota, pero aún así ella también se involucró en la investigación, suspirando. El director Sue le pide que no se preocupe y que él se encargará de la situación. El vicealcalde le agradece y el director Sue llama a Siran y le pregunta si es de la ciudad de Linshui. Ella le responde que sí. El director Su le pide que se contacte con el director Wang y le pida que le lleve a la fábrica textil de Linshui para comprobar las cuentas y que es muy urgente y debe de irse ahora. Ella acepta y se marcha, pero antes que se vaya, el director le ha de saber que debe ir sola. Luego de aquello, el director visita a Ba Fei comentándole que ha mandado a Siran a un viaje de negocios, preguntándole de qué piensa sobre el gafas. Ba Fei ve a su alrededor que no haya nadie y le menciona que no le gusta mucho el de gafas y cree que no es bueno. El director le sigue diciendo que ha escuchado de otros colegas que el de gafas era deshonesto y hacía cosas malas en secreto. Y parece ser verdad que esa persona es deshonesta. Ba Fei se lo afirma que él también ha oído aquello y es por eso que no le gusta. El director se acerca a él y le comenta sobre un plan que harán. Ubicándonos con el de gafas, lo observamos muy relajado sentado en su escritorio, con los pies sobre la mesa, silbando, pensando feliz de cómo se sentirá el prota estando en prisión. En ese instante, entra el jefe Ba Fei que le informa que el director quiere hablar con él en su oficina. El de gafas, mientras camina, sonriente piensa si acaso podría ser que el vicealcalde lo elogiará delante del director y que ha oído que hay un puesto vacante de subdirector y puede ser para él. Al llegar, el de gafas menciona si ha preguntado por él. El director le pregunta si de verdad ha dicho que él va a averiguar el problema hasta encontrarlo. El de gafas solo sonríe y le dice que cree que ha dicho aquello. El director le cuestiona de qué significa aquello, lo dijo o no, por qué es tan deshonesto y lleno de tonterías. El de gafas nervioso acepta que lo dijo. El director le regaña de cómo se atreve a decir esas cosas. ¿Es tan arrogante y acaso logró descubrir el problema? El de gafas todo nervioso le responde que aunque no se haya encontrado algún problema, él cree que sí hay uno. El director le pregunta a Ba Fei si cuando estuvo ahí encontró algún problema. Ba Fei le responde que no, haciendo enfadar al director que le grita al de gafas si acaso cree que el jefe Ba Fei no puede hacer su trabajo de supervisión y él es mejor, y que Ba Fei no puede encontrar el problema, pero él sí. El de gafas trata de excusarse que no es así la situación. Ba Fei también le ha de saber al director que cuando fue a llamar al de lentes lo encontró apoyado sus piernas encima de la mesa. ¿Y cómo puede tener esas acciones un funcionario público? El de gafas lo ve sorprendido y nervioso, se excusa que le dolían las piernas. El director enfadado le cuestiona si acaso es posible que él le guardará rencor al prota y ha abusado de su poder intencionalmente para vengarse. El de gafas le dice que no hizo aquello. El director le informa que suspenden su trabajo para inspeccionarlo primero y esperarán que los departamentos que corresponde investigar lo hagan, e informará mañana sobre su situación en la reunión y no tendrá que venir mañana. El de gafas queda aterrorizado que lo van a suspender e investigar, pensando de cómo es posible que lo suspendan. No se lo están tomando muy en serio, suplicando entre lágrimas al director que lo considere y que le ha costado mucho llegar a este lugar. El director le dice si cometió un error tiene que pensar en cómo corregirlo y le dejará que el jefe Ba Fei lo lleve a la comisaría, y si primero se disculpa con el prota puede reconsiderar la situación. El de gafas queda sorprendido que tenga que pedir disculpas al prota, pero acepta
y que hará lo que el director le diga. El director seriamente le menciona de cómo que hará lo que él diga y que él mismo fue el responsable de aquello que provocó que dejara de trabajar. ¿Y acaso no debería disculparse? El de gafas agacha la cabeza mencionando que lo que dice el director es correcto. El director le pregunta a Buffy si el prota pegó al de gafas. Buffy le responde que no, y debe de haberse caído por haber estado muy borracho, sorprendiendo al de gafas al escuchar aquello. Tras aquellas palabras, el director le ordena que vaya a la comisaría y se disculpe como es debido. El gafas acepta y se va. El director al verlo piensa que si va y se disculpa y admite su error, será más fácil, pero parece ser que el de gafas no tiene cerebro. Afuera de la oficina, el de gafas le pide al jefe Buffy que también llamen a Siran, que ella también estaba involucrada. El jefe le cuestiona si acaso Siran estaba presente cuando dijo aquellas palabras. El de gafas se sorprende al ver que le están dando la espalda. El jefe le pide que se dé prisa y que este asunto se arreglará dependiendo a su comportamiento. Pero el de gafas desesperado le sigue pidiendo que busquen a Siran y solo ella puede ayudarle con este problema. El jefe le comenta que ella se ha ido al mercado Wangmo y no volverá hasta mañana, y si no quiere ir a disculparse, subirá y se lo dirá al director. Luego de aquello en la estación policial, el policía está regañando al de gafas que él y el prota son compañeros y cómo pudo inventar algo como aquello y que la policía es muy seria. El de gafas cabizbajo se disculpa firmando un documento. Tras firmar, observamos al vicealcalde que le ofrece al prota en llevarlo de vuelta a su fábrica. El prota en son de broma le comenta si acaso está tratando de supervisarlo para que comience a trabajar lo más antes posible. El vicealcalde se ríe por las palabras del prota. Aquella situación estaba siendo vista por el de gafas, que se asombra que el vicealcalde esté siendo muy amigable con el prota. El gafas sale de la oficina y el jefe le dice que vaya él solo al trabajo, que tiene unas cosas por hacer. Al salir, el enojado piensa que tiene que informar a Siran sobre esta situación para que la ayude, dejándonos una escena del gafas caminando con frío y que su karma está comenzando. Cambiando de escena, el prota y el vicealcalde están yendo a la fábrica en su auto. El vicealcalde le pregunta al prota de cuántas tiendas franquiciadas posee. El prota le responde que 12 y mientras las ventas sean estables, la fábrica definitivamente continuará reclutando trabajadores. Y si tiene un conocido, le puede ayudar recomendándolo. El vicealcalde se sorprende que el prota le esté dando sutilmente una propuesta de que le busque un nuevo cliente, preguntándole de cuándo volverán a firmar el contrato todos los 30 empleados que fueron despedidos. Si tarda demasiado, el secretario Shen también tendrá problemas. El prota le menciona que puede traer nuevamente a sus empleados, pero debe apoyarlo. El vicealcalde le pregunta en cómo puede ayudarlo. El prota le responde que se asegure que su tienda franquiciada tenga un buen ambiente de ventas en la ciudad de Shanghai y que acaban de terminar un desfile de moda y no hay necesidad de celebrar otro. El vicealcalde ve al prota y piensa que el prota es realmente considerado y tiene una mente brillante, diciéndole que está bien y pronto nevará y por motivos de seguridad el desfile del modelaje no se celebrará, poniendo feliz al prota. El prota también aprovecha en cuestionarle si acaso una persona como el de gafas puede ocupar un puesto tan importante, y se puede decir que su fábrica casi fue destruida por él. El vicealcalde le dice que el de gafas tiene un pensamiento problemático y una mala actitud, lo que ha causado un impacto negativo y que personalmente opina que es mejor retirarlo de su cargo. Preguntándole al prota de qué es lo que piensa, el prota le comenta que está bien y ahora estará más tranquilo. El prota, para familiarizarse más con el vicealcalde, le invita uno de estos días a que pueda venir a comer en la fábrica. El vicealcalde acepta felizmente. Luego de aquello, el prota está en una reunión de la fábrica. Fancy-Lai le informa que la temporada alta se acerca, pero actualmente están sin stock. Libo comenta que no tienen suficiente mano de obra, sugiriendo que contraten a más personas que tengan conocimientos básicos de confección, para que puedan hacer frente a la demanda de la temporada alta.
El prota le menciona que lo entiende, pero aún falta cómo contratarlos, cómo calcular la remuneración y la redacción del contrato. Todavía tiene que pensarlo y que esperen hasta mañana, que les dará un plan. Fenzilay le dice que no hay necesidad que sea mañana, que no tenga prisa y preste atención a su salud. Antes que se vayan, Libo le comenta al prota que mañana es domingo y que hoy, cuando fue a buscar a Don Juan, Seadow le preguntó en cómo estaba el prota. El prota le dice que casi lo olvida y que irá a buscarle mañana al mediodía. Libo se despide del prota. Cambiando de escena, vemos al director en una llamada con Siran. Ella le menciona que el director Tian de la fábrica textil le ha pedido que vuelva a revisar las cuentas el lunes. El director le dice que está bien y no hay prisa, puede volver el lunes. Siran acepta la orden, que puede quedarse más tiempo. Finalizando la llamada. Ante aquella situación, el director sonríe porque Siran no vendrá tan rápidamente. Luego de aquello, Siran va a visitar a Shan Sirui. Ella le recibe muy feliz, preguntándole de cuándo ha llegado. Siran le comenta que ha venido por un viaje de negocios. En aquel lugar también estaban Funda Hai y Lee Seung Mei, que la saludan amablemente. Siran se sorprende que ellos dos sean pareja. Al sentarse en la mesa, Siran les pregunta si ya han fijado una fecha para su casamiento. Funda Hai le comenta que planea hacerlo después de fin de año y le invitará cuando llegue el momento. Siran sonríe por aquello. Al estar comiendo, Shan Sirui comenta que el representante de clase es realmente impresionante. No tiene influencia familiar, pero aún así pudo ser asignado en la oficina de impuestos. Siran le dice que ella le ayudó a encontrar algunas conexiones, caso contrario le hubiera asignado a la oficina cultural. Shan Sirui menciona que tiene muchos compañeros en la ciudad de Shehai y que el prota y Seadow también están en aquella ciudad. ¿Y cómo le va a Seadow? ¿Acaso le siguen acosando el prota? Siran solo le responde que no sabe de aquello. Shan Sirui le sigue comentando que el prota les ha estado ocultando muchas cosas y no es tan simple como piensan, y que su compañero Hua Xishan y su padre fueron enviados a prisión por el prota. Siran, sorprendida, pregunta de qué es lo que pasó. Shan Sirui le cuenta toda la situación de que pasó con el padre de Fushi-san y los difuntos padres del prota y el problema que hubo en la empresa. Siran queda pensativa de cómo pudo el prota conseguir aquellas pruebas, cuestionándose si el prota es alguien bueno o malo. Al día siguiente nos dirigimos con Seadow, que está trabajando en la biblioteca, y el prota llega a verla. Ella le pide que le espere unos minutos y al terminar su trabajo lo observamos caminando muy amorosamente juntos. El prota le pide que vayan a su casa y coman juntos. De esta manera observamos al prota y su familia junto a Seadow comiendo. Al terminar de comer, Seadow se ofrece a lavar los platos, pero la hermana del prota se lo impide y le pide que aprovechen pasar momentos con el prota. Ya en la habitación, el prota y Seadow nos deja una imagen muy amorosa. El prota le dice que todos le mencionan que ella puede darle un bebé muy robusto y debe de apurarse en hacerlo, haciendo sonreír a Seadow de felicidad. Al llegar la noche, Men Men recibe una llamada de Seadow que le engaña que esta noche se quedará en casa de su amiga Do Jiang y le avise a su papá. Men Men le dice si eso es todo, termine la llamada, que está muy ocupado. Tras finalizar la llamada, el prota la estaba esperando regresando a casa. Pasado el tiempo, ya estando en casa, el prota le menciona a sus hermanas que no tienen que limitarse demasiado y él gana suficiente y es normal vivir una buena vida. Y lo importante es que estudien mucho y sean admitidos en la universidad. Yune, que escuchaba al prota, observa la hora y se pregunta de a qué hora su cuñada va a regresar a su casa y que ya es muy tarde, pero se da cuenta de las intenciones de ellos dos, pidiendo a su hermana que ya vayan a la cama a dormir, que ya es muy tarde. Su hermana le dice que conversen un poco más, que aún es temprano. El prota y Seadow se miran y el prota le menciona a su hermana que vayan a dormir temprano, que mañana tienen escuela, dejando a Seadow muy sonrojada. Sus hermanas se van y el prota y Seadow comienzan a expresar sus sentimientos en la cama. Luego de la acción, se ponen a conversar. El prota le menciona que encontrará una manera de explicarle a su familia
familia y luego volver a casarse. Shadow le dice que primero se lo comentará a su hermano y cuñada y que no se preocupe y se tome su tiempo con su trabajo y ella le avisará cuando pueda venir a su casa. Al día siguiente, en el departamento de logística se está llevando una reunión. Una de las personas menciona que pidió al de gafas escribir un informe de inspección, pero le dijo que esas cosas triviales no son necesarias. ¿Y qué clase de actitud es aquella? Y es una desobediencia a la disciplina. Debería ser despedido de la oficina. El director comenta que el vicealcalde habló con él en la mañana y le mencionó que perdieron varios contratos en la fábrica y el prota está preocupado por la filtración de secretos y aún sigue muy enojado, guiñándole el ojo al jefe Buffet diciéndole que él ha estado presente al momento de la inspección y les cuente cómo fue la situación en ese momento. Buffet comenta que en aquel momento el de gafas tomó la iniciativa de inspeccionar los contratos de los empleados de la fábrica de ropa Flower. Él y Sirán habían estado hablando con el vicealcalde sobre los procesos de inspección que realizan y cuando entraron a la oficina los contratos de la fábrica estaban desparramados por la mesa y el de gafas estaba gritando y maldiciendo que les iba a encontrar algo malo y era obvio que no había ningún problema, pero ¿por qué quería seguir queriendo crearlos? Y que es un funcionario público irresponsable. También está de acuerdo con el director que debería de ser despedido inmediatamente. El director menciona que ahora que las cosas ya están claras, ¿cuántos de ellos votan para despedir al de gafas? Las demás personas presentes no lo pensaron ni por un segundo y alzaron la mano rápidamente a favor del despido del gafas. El director da por finalizado la reunión con el resultado de que el gafas será despedido inmediatamente. Luego de aquello, el director va hacia su oficina llamando a Sirán y haciéndole recordar que también le traiga algunos bocadillos y luego vaya a la fábrica textil. Sirán acepta la petición. El director sonríe porque con Sirán lejos nadie podrá salvar al de gafas. Luego de aquello, el jefe le está ordenando al de gafas que pase por la oficina y cumpla las formalidades que en la reunión se ha decidido despedirlo. El de gafas le pregunta de por qué lo van a despedir, arrodillándose y pidiéndole que les diga el por qué. Los demás trabajadores que estaban cerca al ver tal escena comentan que ahora que Sirán está fuera de la ciudad, el de gafas solo le queda llorar cuando su patrocinadora no está cerca a él. El de gafas comienza a llorar aún más preguntando de por qué le despiden. El jefe le ordena que se detenga y si sigue con esa actitud llamará a la policía. El de gafas no entiende y alza la voz reclamando de por qué lo han despedido y que se lo diga. El jefe no soporta más aquello y pide que llamen a la policía. El de gafas le dice que él ha trabajado muy duro para llegar donde está ahora, reclamando a su jefe de quién se cree que es para despedirlo. Pero en ese instante llega la policía llevándoselo. Mientras se va, el de gafas enojado piensa que el prota, el vicealcalde, su jefe y el secretario Shen no sirven para nada. Y Sirán se está escondiendo de él a propósito. ¿Acaso ya se ha llevado bien con el prota? Y que ellos dos son una persona inservibles. Mientras tanto, en la casa del prota, luego de una noche de pasión, Shadow se cambia y le pregunta al prota de por qué vino a buscarla cuando él está en una buena posición. Y hay muchas mujeres en su fábrica y deben ser muy bellas. El prota le responde que ella es la única para él y es la más hermosa, haciéndole sonreír a Shadow, mostrándonos un momento amoroso. Pasadas las horas, el prota se dirige hacia su empresa. En el camino se encuentra con Lin-Na, que lo saluda, mientras piensa que el prota ayer estaba con Shadow. ¿Acaso se volverán a casar? Y ni siquiera tendrá oportunidad de hablar con él en el futuro. El prota al verla le pregunta si acaba de salir de la fábrica y que Yuna ya se ha ido a la escuela, debería ir a casa rápido. Lin-Na se pone triste pensando que ni siquiera le dirá unas palabras, pero ella voltea y le dice al prota que ha olvidado algo en la fábrica y si pueden ir juntos. El prota acepta y mientras caminan juntos, ella
ella mira al prota y piensa que en todo caso el prota todavía no se ha vuelto a casar y aún tiene oportunidad. Cambiando de escena, en la fábrica de la capital Mo, la situación no está yendo nada bien. El director Lu se encuentra en la fábrica. Suetilon le pregunta de por qué está aquí y que le dijo que descansara, pero el director Lu solo le pregunta de cómo va la situación de la fábrica. Suetilon se muestra nervioso sin saber qué decir. El director al verlo de esa manera se enfada y le pide que le diga de qué es lo que pasa. Suetilon le comenta que Hua Hunjil de repente no quiso unirse a ellos. El director le grita de que él es del departamento de comunicaciones y no sabe la razón. Suetilon le dice que capaz es por el desfile de moda que le pidieron 1000 yuanes más y es probable que se haya negado por aquello. El director le ordena que se dé prisa y se ponga en contacto con el siguiente centro comercial Gwangmu. Suetilon capta la orden y el director le sigue preguntando de cómo va el negocio de la tienda franquiciada en Shanghai. Suetilon le comenta que todavía no le han informado, pero suelen informarle de los resultados cuando hace pedido y es más seguro que lo hará en los próximos días. El director piensa que en la ciudad de Shanghai tiene competidores potenciales, mientras la cantidad de pedidos aumente significa que no hay ningún problema. Recibiendo una llamada, al contestar, el de la llamada se presenta como el vicealcalde. El director se muestra entusiasmado ante tal llamada. Sonriente piensa que es hora de confirmar la fecha del desfile de moda. El vicealcalde le comenta que nieva de vez en cuando en la ciudad de Shanghai, así que por razones de seguridad, el desfile de moda no se podrá celebrar y hablen de aquello a principios de la próxima primavera, dejando sorprendido al director que piensa que eso es muy ridículo y cómo puede esperar hasta la próxima primavera. Nervioso le dice que la ciudad de Shanghai es una ciudad en el norte, por lo que es normal que nieve, pero el vicealcalde, que ya aprendió la lección, se mantiene firme con sus palabras y finaliza la llamada. El director ante esta situación menciona que el vicealcalde se ha negado tan repentinamente y acaso el prota tiene alguna relación con el vicealcalde, diciéndole a Suetilon que la tienda de franquicia de la ciudad de Shanghai debe de ir mañana personalmente, que se dé prisa y lo finalice y aproveche en hacer un estudio de mercado. Suetilon acepta las indicaciones del director. Cambiando de escena, observamos al prota y al vicealcalde en un restaurante. El vicealcalde le menciona que el Gafas ha sido despedido del departamento de impuestos y debido a aquello se puso como loco, que tuvieron que llamar a la policía y ahora está detenido temporalmente. El prota le dice que el despido de aquella persona será beneficioso para las empresas privadas. El prota también aprovecha en comentarle que la fábrica ha decidido ampliar el número de trabajadores experimentados con un plan inicial de contratación de 30 personas. Y aunque se les contrate temporalmente, hay posibilidades que sean empleados fijos, entregándole un contrato en el cual está redactado el salario, las condiciones de trabajo y beneficios. El vicealcalde lo acepta y le menciona que le dará un vistazo. El prota le hace saber que a las personas que le presente les firmará un contrato formal a cabo de un año y que le prometió que le iba a ayudar con aquello. El vicealcalde lo mira pensativo, pero acepta en ayudarle con aquello. Haciendo un brindis, el vicealcalde le comenta que hoy le dijo al director de la fábrica de la capital Mo que el desfile de moda se cancelaría, pasando un momento agradable ambos. Cambiando de escena, vemos a Ziran, que ya ha culminado su viaje de negocios y regresa a la ciudad de Shanghai diciendo que no sabe lo que el director quería, pero ya logró terminar todo. Además, piensa sobre el caso del prota, en cómo consiguió las pruebas para meter preso a Hu Han, y no debería de haberle hecho pasar un mal momento al prota, y esta vez tendrá que hablar sobre aquello con el de Gafas. Al llegar Ziran al trabajo, entra desesperadamente a la oficina de su jefe, preguntándole si acaso el de Gafas ha sido despedido. El jefe le pide que le deje explicarle, pero Ziran, entre lágrimas, alza la voz diciéndole que primero le responda su pregunta. El jefe le menciona que no llore y le deje explicarle. Ziran lo sujeta y le reclama de qué sirve que le explique ahora y que le diga por qué fue despedido. El jefe solo se muestra nervioso sin saber qué decir.
Sirán le cuestiona si acaso sabe lo difícil que es para el de gafas. Tiene que enviar todo su salario a su familia. Es el hermano mayor de 3 hermanos, ¿y cómo podrá vivir en el futuro si lo despiden? El director al verla llorar piensa que no puede culpar al director ni al vicealcalde, y que el que puede asumir la culpa puede ser el prota, que es una persona muy sociable, y que lo disculpe, y la próxima vez le invitará a beber, pidiéndole a Sirán que se calme y se lo explicará que este asunto no es tan fácil y que el prota es el culpable. Sirán se queda sorprendida que haya sido el prota. Sirán camina hacia afuera de la oficina diciendo que le preguntará al director Sub de por qué está tan desesperado. Es necesario detenerlo por vándalo después de haber sido despedido de su cargo, pero su jefe la detiene nervioso, haciéndole saber que aquel asunto también fue causado por el prota. Sirán se enoja que haya sido el prota nuevamente haciendo una llamada. El jefe le pregunta ¿de a quién llama? Sirán le responde que a la compañía de taxis y quiere preguntarle al prota si es necesario dañar a Shuyun para que esté satisfecho, pidiéndole al servicio de taxis que Shi-Yang, su ex compañero, la venga a recoger en la entrada de la oficina de impuestos. El jefe trata de detenerla, pero Sirán se sube al taxi yendo hacia la fábrica del prota. El jefe al verla irse piensa que el as del prota es el secretario Shen, y si Sirán va hacia él no habrá problemas, puesto que son familia y no le dirán nada al prota, y que se lo deja todo en las manos del prota. Mientras están en el auto, el ex compañero de Sirán le dice que no es apropiado que vaya a una fábrica ajena por la noche y cause problema, y por qué mejor no se lo cuenta primero a su tío el secretario Shen. Sirán con aires de grandeza y cruzada de brazos le menciona que no, y le gustaría ver si el prota se atreve a tocarla. Él la escucha y piensa si es necesario hacer todo aquello por aquel criminal del gafas. Sirán sale del auto y va caminando hacia la fábrica del prota muy arrogantemente, pero al entrar y ver a los chambeadores que le preguntan de a quién busca, se vuelve dócil y nerviosa responde que está buscando al prota. En ese momento aparece el prota y le pregunta de por qué lo está buscando. Ella le reclama de por qué sigue dañando al de gafas, ¿acaso quiere destruirlo? El taxista le pide que baje la voz, pero Sirán sigue diciendo que el prota es una persona de mente estrecha. Libo se enfada al escuchar aquello y le reclama ¿de qué está hablando? El prota les pide que ellos se retiren primero y él hablará con Sirán. Ellos aceptan y se marchan. El prota le menciona ya que el de gafas fue despedido, vaya y busque al que lo despidió. Sirán le grita de fue él quien jugó trucos para presionar a sus superiores para que despidan al de gafas. El prota le da de saber que el despido de un cargo público es un asunto de votaciones y debería preguntarle al de gafas qué es lo que hizo. Sirán le dice si no es acaso solo porque dijo algunas palabras. El prota se enfada y le reclama si acaso el poder que tiene les permite decir aquellas cosas, y acaso sabía que a causa de esas palabras su fábrica estuvo a punto de dejar de funcionar por 3 días y que es el de gafas que quiere destruirlo. Sirán solo ve nerviosa sin saber qué decir y el prota le grita que no haga el ridículo y se marche. Al día siguiente, Xiaodou está con su amiga en un centro comercial. Su amiga le pregunta de por qué van tan lejos, si pueden comprárselo directamente a su cuñada. Xiaodou le responde que la tienda de su cuñada es muy pequeña, así que las posibilidades de ganar una tele a color en la lotería es muy poco probable. Llegando a una tienda de ropa que vende la mercancía de la fábrica Flower, al entrar comienzan a ver la ropa. Xiaodou ve una prenda muy sensual y lo piensa comprar, sonrojándose al recordar la noche anterior con el prota y que aquello es una muy buena prenda, pidiendo que se la vendan. Luego de comprarlo, le mencionó a su amiga que va a ir a jugar la lotería y se tome su tiempo. Al salir, saca un ticket de su bolso que el prota le había dado y se escucha una persona que grita gasta 3 yuanes para sacar un ticket y 6 yuanes para sacar 2 tickets. Xiaodou se acerca a sacarlo y al raspar el primero, la mujer que anunciaba el sorteo al ver el ticket le dice que no está nada mal y se ganó un par de guantes y que raspa el siguiente.
Xiaodou raspa su ticket y la encargada se emociona, anunciando que esta chica ha ganado el televisor a color y es increíble. Todas las personas se acercan sorprendidas. El encargado del sorteo se muestra sorprendido que haya ganado la tele a color que sortea su tienda. Las personas le preguntan si se anima a vender su televisión. Xiaodou les da de saber que no lo va a vender y que no tiene TV en casa. Al llegar la noche, Xiaodou llega y le muestra a su familia lo que ha ganado, dejando sorprendida a su mamá al ver la televisión a color y que había escuchado que alguien ganó una televisión a color en el centro comercial Wangmo y no pensó que fuera ella. En ese instante también llega Meng Meng y su esposa, que se quedan asombrados de la televisión a color. La madre comenta que Xiaodou está con mucha suerte y puede ser que pronto le vaya bien en los negocios. El padre menciona de cómo puede ser tan fácil y que hoy en día hay mucha presión para los jóvenes. Meng Meng le dice que los tiempos han cambiado. La economía está en plena transformación y ganan más en un día que ellos en medio año. Xiaodou le pregunta a su cuñada de cuánto ha ganado hoy. La cuñada sonriente le responde que gana 100 yuanes al día. Meng Meng enciende la televisión y toda la familia se muestra alegre y sorprendida al ver una televisión a color. La cuñada comenta que hoy es el día más feliz de su vida. Xiaodou sonriente piensa que el prota le regaló a su familia una televisión a color con la excusa que fue un sorteo. Luego de pasar un momento en familia, Xiaodou, su cuñada y su hermano salen afuera. La cuñada le pregunta si es verdad que el prota le regaló una televisión a color a la familia. Xiaodou le responde que sí. La cuñada le menciona que el prota es muy amable con ella. ¿Acaso cree que tenga la intención de volver a casarse? Xiaodou le ha de saber que así es. Ella mira a Meng Meng y él sorprendido le pregunta de por qué lo miran así y que ahora él no está en contra de aquello y si de verdad desea volver a casarse, elegirá un momento para que hablen con su padre y cuando les dé su visto bueno será más fácil. La esposa le pide que entre y que ella hablará con Xiaodou. Meng Meng se va y la cuñada le pide a Xiaodou que la escuche, que ella tiene experiencia en estos asuntos y deben tomar la iniciativa y podrán conseguir a sus hombres fácilmente. Ser tímidas y dudar les llevará a perder oportunidades. Xiaodou le escucha y le dice que lo entiende y que entonces mañana irá a buscar al prota y no volverá por la noche y que la cubra. La cuñada le dice que solo se vaya y ella la ayudará. Al día siguiente vemos al prota hablando con Feng Zilai, comentándole que si una empresa no crea su propia marca, su beneficio será muy pequeño, por lo que necesitan encontrar una marca que los identifique. Feng Zilai le pregunta si tiene algún plan. El prota, que es un genio en el mundo de los negocios, le responde que sí y lo sabrá cuando llegue el momento. Luego de aquello, el prota se encuentra en la casa del secretario Shen. El prota le menciona que hay algo que necesita ayuda y si conoce a alguien en la cadena de televisión Yandu. El secretario Shen le menciona que puede solucionarlo, pero le pregunta de qué quiere lograr con la cadena de televisión. El prota le responde que la víspera de Año Nuevo, la estación de televisión en Yandu celebrará una gala del festival de primavera y si es posible a su fábrica le gustaría patrocinar la ropa. En medio de la conversación alguien los interrumpe, siendo Shen Zili, que le menciona al prota que conoce a muchas personas de televisión y se los puede presentar. El prota le agradece y Shen Zili piensa que ya lo tiene en sus manos. Al salir, el prota se despide de él. Shen Zili conduce su auto y adentro le acompaña Ziran, que lo llama hermano, y le pregunta por qué está tan entusiasmado de ayudar al prota. Shen Zili con una sonrisa malévola le menciona que el prota le ha regañado mucho a ella y cómo puede tomar la iniciativa de ayudar. Luego de aquello, el prota se dirige hacia el centro comercial visitando a Qin Zilai. Qin Zilai al verlo le pregunta de qué está haciendo aquí. El prota se sienta en el sillón y le dice que hablen de lo que pasó antes, preguntándole si han pensado en unirse a ellos. Qin Zilai solo escucha sin decir nada. El prota le sigue diciendo que no hay ningún cliente en su tienda y acaso piensa sin seguir escuchándolo. Qin Zilai enojado alza la voz y le cuestiona de qué es lo que quiere
decir y por qué le insiste que se una a él. El prota le ha de saber que quiere convertir su tienda en una tienda experimentada como el de centro comercial Wangmo, que vende productos de ambas franquicias y que su negocio será muy bueno. Kim Ji-lai le cuestiona ¿y qué pasa si él lo delata con la fábrica de la capital Mo y le dejará con las manos vacías? El prota sonríe y le dice que no se preocupe y que firmarán un contrato. Kim Ji-lai se muestra intrigado y el prota le sigue mencionando que cuando llegue el momento también puede ayudarle a recuperar la cuota de franquicia que le dio a la fábrica de la capital Mo. Aquellas últimas palabras hicieron que Kim Ji-lai se decida, aceptando la propuesta del prota e invitándolo a comer. El prota acepta, pero le pide que espere unos minutos que va a venir su amor, mientras piensa que aquel truco derribará la fábrica de ropa de la capital Mo. Luego de aquello, al estar en la calle, llega Xiaodou. El prota ve a Kim Ji-lai y le pregunta que si ella es bienvenida de venir con ellos hoy. Kim Ji-lai sonríe y responde que no hay problema. Al estar caminando, se encuentran a unos Brian que al ver a Xiaodou se pregunta si acaso esa no es la hija divorciada del director Yang, pidiéndole que venga a hablar con ellos, pero al escuchar aquello, el prota se coloca delante de él, intimidándolos, ordenándoles que se vaya de su camino, dejando al Brian muy nervioso. Kim Ji-lai detrás del prota también grita de que se larguen. Xiaodou sujeta al prota y le pide que ignore a esas personas. El prota acepta, pero antes de irse les hace una seña para que sepan quién manda. Ya en el restaurante, el prota y Kim Ji-lai están celebrando su cooperación. Al día siguiente, el prota le pide a Feng Zilai que llame a todos los encargados de la fábrica y que vayan a su oficina. Al estar en su oficina, el prota le dice a Ma Jianyuan, capataz de la fábrica, que tiene que asegurarse que el nuevo taller esté terminado a tiempo. Ma Jianyuan acepta la orden. El prota también le pide a Li Bo que vaya a la ciudad de Shenzhen y a Feng Babao que vaya a la fábrica de ropa de la capital Mo. Ellos aceptan y se retiran. El prota le hace saber a Feng Zilai que se irá a Wanhai esta noche, así que se ocupe de las cosas de la fábrica. Feng Zilai le dice que no se preocupe y que él se hará cargo. De esta manera, el prota viaja a Wanhai y al llegar, su amigo Su lo estaba esperando. Su le pregunta si es un asunto urgente, por eso vino a Wanhai. El prota le comenta que abrió una fábrica de ropa que ocupa una superficie de 80 acres y los beneficios actuales son muy buenos. Su queda sorprendido por aquello. El prota le sigue mencionando que está aquí para hacer una cooperación con él. Su le agradece al prota por seguir pensando en él incluso después de tener un negocio rentable. El prota observa el logo de la camisa de Su, preguntándole si su ropa es de la fábrica de la capital Mo. Su le responde que sí y que está de moda. El prota menciona que parece que la tienda de su ropa de su fábrica debe estar situado cerca de la tienda franquiciada de la fábrica de ropa de la capital Mo. Su pregunta si compiten contra ellos no afectaría el negocio. El prota le responde que no y que debieron realizar una investigación al abrir sus tiendas y que disfruten de sus logros. Su le dice que tiene que encontrar a alguien. El prota le comenta que sí, a Yang Dahe de la ropa de fábrica Yanshui, yendo a verlo. Al llegar, Yang lo saluda y le invita a ir a su oficina. Mientras caminan, el prota observa la fábrica llena de ropa. Yang pide disculpas por el desorden. El prota le pregunta si todo aquello son los bienes restantes y asentados le comenta que hoy está aquí para hablar con él sobre su fábrica de ropa, que cubre una área de 80 acres y ahora tiene la intención de ampliar su negocio y encontrar una marca, y que está acostumbrado a trabajar con personas que conoce, por eso acudió a él, y el beneficio de una prenda es de 2 yuanes, dejando sorprendido a Yang. Su saca el contrato para que Yang lo observe. Yang, emocionado, no lo piensa y firma, agradeciendo al prota por la oportunidad. Antes que el prota se vaya, Yang le pide que le dé un consejo de qué debe hacer con los bienes restantes. El prota le menciona que lo distribuya entre los empleados y les pida que lo vendan en los pueblos de alrededor a un precio más barato y que es mejor que tirarlos. Yang agradece al prota diciéndole que es un genio en los negocios. Luego de aquello, el prota se despide de Su diciéndole que espera que se ocupe de los negocios. Su le responde que no se preocupe y él lo hará.
De esta manera, el prota vuelve a Shuhai. Al estar en Shuhai, lo vemos sentado en el restaurante pensando que con Shen irán alrededor. Shen Lee no le ayudará sinceramente, pero tiene otra manera. En ese instante llega el vicealcalde. El prota lo saluda y al estar sentado en la mesa, el prota le comenta que la última vez que hablaron del traspaso de trabajadores temporales a fijos, esta tarde ya ha firmado el contrato con los que poseen buenas aptitudes. El vicealcalde sonríe y le agradece pidiéndole que no lo llame vicealcalde y que lo llame hermano Lee. Entrando más en confianza, el vicealcalde le ha de saber al prota que cuando buscaba un locutor en la cadena de televisión de Yandu, preguntó por ahí y finalmente encontró a Lu Dagun, el director de la fábrica de ropa Mo, que le pidió ayuda. El prota nervioso piensa que ha tenido problemas con Lu Dagun. El vicealcalde le ha de saber que no se preocupe y que no dirá su nombre y fingirá que no sabe nada. El prota sonríe al escuchar aquello. Al pasar las horas, el prota se despide del vicealcalde que se va en su auto. Quedando ya solo, el prota piensa que por fin se ha resuelto el problema de la cadena de televisión. Al día siguiente, observamos al prota en una cabina telefónica en una llamada, hablando con el director Gu y presentándose como el pequeño Chou. El director Gu le dice que ya llegó a la cabina telefónica estando detrás del prota. Su nombre completo era Gu Hongjun, director de la estación de televisión. Hongjun le pregunta al prota si es el pequeño Chou que fue presentado por Lu Dagun. El prota lo afirma. De esta manera, Hongjun lo lleva a su casa en un edificio en el 7º piso. Al estar subiendo las escaleras, Hongjun comenta que el prota tiene un buen físico, igual que su primo. El prota sonríe mencionando que sí, que ahora su primo es fuerte. Al llegar, la esposa de Hongjun le da la bienvenida pidiéndoles que pasen a cenar. Al estar en la mesa, Hongjun le pregunta al prota de con qué quiere que le ayude exactamente. El prota comienza a actuar de nervioso. Hongjun le menciona que está bien y no hay nada de qué avergonzarse y que tiene una buena relación con su primo. El prota le agradece y procede a decirle lo que quiere y que se ha enterado que la estación de televisión va a celebrar una gala de festival de primavera y quiere participar y hacer un desfile. Hongjun le dice que todo está arreglado y no se puede cambiar. El prota, al escuchar aquello, le pregunta si entonces puede unirse al grupo y no presentarse solo. Hongjun le responde que no y que la lista de personas está fijada, mientras piensa que el prota parece que no puede hacerlo, así que no puede dejar que lo estropee. El prota se pone de pie y le pide disculpas por las molestias. Hongjun se sorprende y apenado le dice que no diga aquello y que no le ha ayudado. El prota le menciona que está bien y que sabe que tiene sus dificultades, preguntándole si es que puede ver el ensayo. Hongjun le responde que está bien y lo tendrá en cuenta. Al estar comiendo, Hongjun le pregunta al prota su nombre completo. El prota nervioso piensa que si le dice su nombre real completo, Lu Dagun lo sabrá, mencionándole que puede llamarle Chou-san. Luego de conversar, el prota se retira. Hongjun le menciona a su esposa que el prota es un tipo agradable y honesto. Su esposa también le da la razón. Luego de ordenar la mesa, la esposa se prueba la chaqueta que le trajo el prota, mencionando que la ropa es muy bonita y no parece barata. Preguntándole a su esposo de qué tal le parece su ropa, Hongjun le menciona que esa chaqueta parece muy moderna. La esposa se lamenta que la chaqueta sea muy pequeña. Hongjun recibe una llamada y al contestar era el prota que le dice que si la ropa que le ha entregado hoy no le queda bien, le enviará otros que le queden bien. Hongjun le menciona que no se preocupe por un asunto tan pequeño. El prota, que había planeado todo aquello, le cuestiona de cómo puede decir aquello y que no es algo problemático en lo absoluto. Hongjun acepta y le pide que le visite la próxima vez terminando la llamada, comentándole a su esposa de lo que le dijo el prota, que le iba a traer otra ropa a su medida, haciendo feliz a la esposa. En ese instante recibe otra llamada. Al contestar, aquella persona que llamaba era Lu Dagun, que le dice que su pariente le dijo que le pidiera hacer algo, pero él estaba demasiado ocupado y por eso no le preguntó al
respecto. Hong Juan sonriendo menciona que realmente no puede ayudar al pequeño Chou-san esta vez. Lou Dagun piensa si acaso la persona que el vicealcalde le pidió que ayudara se llama Chou-san. Hong Juan le sigue mencionando que el prota quería participar en la gala de festival de primavera, pero esta vez el programa ya está fijado y no se puede añadir a más personas. Lou Dagun preocupado piensa que esto puede considerarse como el vicealcalde toma la iniciativa de pedirle que haga algo por él y si no funciona sería un poco problemático. Hong Juan le dice que aquel muchacho es muy bueno y lo siente por él y que la próxima vez sí hará los arreglos. Lou Dagun con un tono muy serio le dice que lo entiende. Finalizando la llamada, Hong Juan enojado le menciona a su esposa que aquel viejo sigue siendo el mismo de siempre. Cuando las cosas no salen como él quiere, deja de actuar amablemente. Su esposa le menciona que no se preocupe por aquello, pero Hong Juan menciona que el prota es muy buena persona, si pudiera ayudarlo, lo haría. Al día siguiente en la fábrica Flowers, el prota le está diciendo a Li-Bo que deben acelerar la producción. Li-Bo acata la orden volviendo al trabajo, pero el prota le pregunta de qué pasó con el traje que le pidió que diseñara antes. Li-Bo le informa que ya casi está listo. El prota le hace saber que se va a Jindu un par de días y debe de asegurarse de que esté listo antes que se vaya, que lo va a llevar. El prota también llama a Fen Babao preguntándole de cómo va por ahí. Fen Babao le comenta que ha encontrado una tienda, pero es un desperdicio alquilarlo por solo medio año. El prota le dice que solo haga lo que le pidió y ya lo sabrá cuando llegue el momento. Finalizando la llamada, Fen Silai le pregunta nervioso si esto está bien. El prota le pide que confíe en él y mientras no despierten la vigilancia de la fábrica de ropa de la capital Mo tendrán éxito. Y para entonces todo el mercado será de ellos. Fen Silai animado le menciona que seguirá sus planes. Luego de aquello, mientras el prota está en su oficina, le informan que la ropa está lista. El prota le pide que lo empaque y que ahora mismo se irá a Jindu. De esta manera el prota llega encontrándose con Hong Juan. El prota le menciona que esta vez ha traído ropa de su fábrica que le quedará mejor a su esposa. Hong Juan le dice que la última vez la ropa le quedaba muy bien y no escuche lo que dice su esposa Ho, preguntándole si acaso le dijo que todas esas ropas son de su fábrica. El prota le responde que sí y que su fábrica tiene una superficie de 80 acres más que la de su primo. Hong Juan, muy curioso, comenta que nunca ha oído al viejo Lou Dagun hablar de aquello y sigue ocultándole cosas. El prota se pone nervioso al pensar que pueden descubrirlo, pero rápidamente menciona que en realidad su tío le prohibía hablar de aquello y que hace tiempo su primo pidió al equipo de modelos que le ayudara en su fábrica a promocionar el desfile, pero si se lo hace saber a los dirigentes no sería muy bueno después de todo. Sacando de su bolso un periódico de la situación de aquel momento. En aquel periódico se nos muestran a las modelos en el desfile de la fábrica Flower. Hong Hwa se muestra sorprendido que las modelos New Dadan y Nina Na estaban en aquel desfile, comentando que realmente su primo se ha esforzado, preguntándole el nombre de su fábrica. El prota le responde que es Fábrica de Ropa Flowers. Hong Juan lo felicita por ser un hombre de negocios. Al llegar a la casa, la esposa le da la bienvenida sentándose en la mesa a comer. Hong Juan menciona que todavía tiene que estar trabajando por la tarde. El equipo de batalla va a ensayar. El prota, al escuchar ello rápidamente, pregunta de qué tal le va con su trabajo y que le encanta ver aquello desde que era un niño. Hong Juan al escucharlo solo piensa que lo afectará si otros lo ven. Pero la esposa le pide que lleve al prota a echar un vistazo y que el maestro Gen no es una persona difícil de hablar. Hong Juan acepta y le informa al prota que irán por la tarde. El prota le pregunta de cómo proporcionó el vestuario para el espectáculo y por qué no deja que la fábrica Ropa Flower se lo proporcione gratis. La esposa pregunta al prota de qué está ofreciendo gratis, cuánto cuesta. El prota le comenta que su fábrica va a abrir una tienda en Jindu y el suministro de ropa también es un reclamo para ellos y no vale mucho dinero. Hong Hwa le dice que aquello tiene sentido, pidiéndole que vayan a la estación, ubicándonos en la emisora de televisión Jindu. Vemos a una persona que le pregunta a Hong Hao de quién es aquella persona. Hong Hwa, sujetando al prota, le hace saber que es el sobrino de su primo. Mientras están caminando, el prota le dice que no se olvide de hablar con el director sobre el patrocinio del vestuario. Entrando al auditorio donde estaban practicando y estaba presente Gen Jinji, director de la emisora de televisión Yandu,
Ellos lo saludan y Junhua se sienta, mencionándole que le gustaría hablar con él sobre algo. Gen le dice que espere y hablarán después del ensayo. El prota que los ve piensa que parece que el director es meticuloso y adicto al trabajo y tiene que memorizar su estilo de ropa. Al terminar el ensayo, Gen Li le pregunta a Junhua de qué es lo que desea. Junhua presenta al prota como el sobrino de su primo. El prota también se presenta con su nombre falso de Chou-san. Junhua le comenta a Gen que la familia del prota se dedica al negocio de ropa en la ciudad de Shanghai y que esta vez le gustaría proporcionarle gratuitamente el vestuario para la gala de Festival Primavera. El director Gen le pregunta si acaso ya nos habían encargado de los trajes. Incluso si se proporciona gratuitamente, ¿no se estaría desperdiciando lo que ya se ha pedido? Ante aquellas palabras, Junhua no insiste más con el tema. El prota se percata que Junhua ya no va a insistir con el tema y él entra en acción comentando que le interesan las prendas desde pequeño y es importante tener ropas de estilos diferentes para cada obra a fin de destacar. El director Gen le dice que eso es cierto si uno quiere seguir mejorando. El prota le menciona que en cuanto a los trajes ya encargados, pueden ayudar a venderlos, así no habrá ningún desperdicio. El director Gen se le queda viendo. Junhua le pide de por qué no deja que el prota lo pruebe y le pedirá que detengan la producción en la fábrica de ropa Yuai. El director Gen le pregunta si puede hacerlo y cuándo estará listo. El prota le responde que en 3 días y que hay unos 100 trabajadores en su fábrica y 3 días son más que suficientes. Junhua también le ayuda mencionando que el prota es de confianza, haciendo que el director Gen acepte. Cambiando de escena, ubicándonos en la fábrica Flower, Fancy Lai está caminando pensativo. El prota que acaba de llegar al verlo le pregunta de qué es lo que pasa. Fancy Lai comenta que la tienda de venta directa se ha expandido demasiado rápido y la producción de fábrica ha funcionado a toda velocidad y no queda dinero para pagar los sueldos de los trabajadores. El prota, al escucharlo, saca de su bolso un cheque de depósito de 500,000 yuanes y que ahora los salarios pueden ser pagados por adelantado. Fancy Lai, preocupado, le dice que aunque le dé aquella cantidad, no aguantará mucho. El prota se muestra tranquilo y con una sonrisa le hace saber que ha hablado con el vicealcalde y puede pedir un préstamo sin intereses. Fancy Lai se sorprende y le dice si acaso está pidiendo dinero prestado al Estado y si no puede devolverlo, será un delito de engaño al Estado, un delito capital. El prota le pide que se calme y que no es tan grave. Fancy Lai le sigue diciendo que no puede ser y que se opone firmemente a que pida un préstamo bancario y si no, puede detener la producción, pero el prota le menciona que no es posible interrumpir la producción, haciendo que Fancy Lai se enfade, cuestionándole que dejó la capital y vino a este lugar con él para abrir una fábrica de ropa y ahora les va bien y por qué quiere hacer aquello. El prota le dice que se lo mencionó desde el principio y solo se lleve lo que le corresponde, que él se encargará de esto. Fancy Lai alza la voz reclamando de que él es el subdirector y lo que dice también cuenta. En ese momento aparece Yan Ziqian, el jefe de taller, que les pide que se calmen y los trabajadores están presentes y que uno de ellos es el director y el otro el subdirector y si pelean la fábrica se arruinará, haciendo que la situación se tranquilice. El prota comenta que le pidió al subdirector que fuera al banco a retirar el dinero y pagará primero los salarios a los empleados. Fancy Lai se marcha y le dice que lo escuchará, pero no tome a la ligera los préstamos. El prota le pregunta a Ziqian si los trajes están listos para la gala del festival de primavera. Él le informa que sí y todo está en la fábrica y puede ir a tomar el camión e ir directamente a Jindu. El prota le pide que lo acompañe y contabilicen cuántos hay. Al estar caminando, los trabajadores estaban asomados por la puerta viendo la situación nerviosos. El prota les pide que no se preocupen y que es normal que él y el subdirector Fancy Lai tengan opiniones diferentes. Los trabajadores solo sonríen nerviosamente. Llegada la noche, en el área de confecciones, 2 trabajadoras comentan entre sí que ha oído que el prota va a pedir un préstamo. La otra menciona que las empresas privadas son así,
pueden derrumbarse en cualquier momento, no son tan estables como las empresas estatales. En ese instante el prota ingresa y exclama que están en plena producción y no pueden parar por ningún momento. Libo aparece a su atrás queriendo hablar con él sobre los fondos de la empresa. El prota le pregunta si acaso el subdirector fue el que se lo dijo. Libo se muestra nervioso ante esa pregunta, pero atrás aparece el subdirector confirmando que él se lo dijo. El prota le dice que parece ser que está muy cansado, así que descanse bien y salga pronto de la fábrica y no se preocupe por asuntos de la fábrica. Pensilei le dice que es un sueño recuperar dinero en temporadas bajas. El prota le pide que no diga más y se marche, yéndose cada uno por su camino, dejando muy nerviosos a los trabajadores que mencionan que parece ser que la fábrica va a cerrar. Cambiando de escena, el prota está con una persona en el restaurante. Aquella persona le pregunta de cuántos empleados hay en su fábrica. El prota le responde que hay 102 trabajadores fijos y 72 temporales. Se nos presenta a la persona que acompañaba al prota, llamado Soo-jung, presidente del banco. El prota le hace entrega un documento del salario del último mes de su fábrica para que pueda echarle un vistazo y determinar cuánto de préstamo pueden pedir. El presidente del banco se sorprende al ver el documento, pensando que los empleados ordinarios tienen un mínimo de 100 yuanes al mes, diciéndole que no hay problema y que él aprobará todos los préstamos que pueda. El prota sonríe y piensa que ahora la iniciativa está en sus manos, preguntándole de cuánto es la cantidad máxima que puede emprestarle. Soo-jung le responde que le puede dar 100.000 yuanes. El prota al escucharlo menciona que gastaron más de 100.000 yuanes en comprar terreno para la fábrica y esa cantidad no va a ser suficiente, pensando que si esto va a ser un préstamo, debe ser uno muy grande. Soo-jung le hace saber que el préstamo estándar sin intereses en esta ciudad es de 100.000 y por encima de esa cantidad le dará un tipo de interés muy bajo de 5.4, pero el prota le dice que sea de 5 y si el tipo de interés es de 5, pedirá prestado 1.000.000 de yuanes. El presidente del banco queda impactado por tal exorbitante cantidad de dinero. El prota, para persuadirlo, usa nuevamente a la fábrica de la capital Mo, enseñándole uno de sus contratos y que son una empresa nacional de confección y no tiene que preocuparse por los ingresos. Soo-jung, al ver el documento y que están en contrato con la capital Mo, piensa que la fábrica del prota debe ser una gran empresa, cediendo y haciéndole saber que aprobará el préstamo de 1.000.000 de yuanes, haciendo feliz al prota. Luego de aquello en el banco, el préstamo del prota está siendo aprobado. El prota se muestra feliz agradeciendo al director Soo-jung, marchándose, y al estar en su fábrica por la tarde, se encuentra con Seado, que le pregunta si ya terminó de trabajar. El prota le responde que sí. Seado lo sujeta de la mano y se lo lleva para otro lugar más privado. El prota le pregunta de qué es lo que pasa. Seado sin rodeos le dice que está embarazada. El prota se emociona alzando la voz. Ella muy nerviosa le pide que baje la voz. El prota la sujeta y le dice que no hay nadie alrededor y ahora deben de casarse nuevamente. Seado le menciona que sí. El prota le sigue diciendo que deben ir a su casa y hablar con sus padres. Seado le pide que espere y primero tiene que hablar con su cuñada y una vez que hayan hablado y llegado a un acuerdo, se lo dirá a sus padres. El prota acepta y abrazándola le hace saber que no quiere que ella se enfrente a todo aquello sola, dejándonos un momento amoroso. Llegada la noche, observamos al prota acompañando a Seado a su casa, encontrándose con el hermano y la esposa. Men, al ver al prota con muchas compras, le pregunta de por qué ha comprado tantas cosas. El prota, nervioso, solo responde que es porque Seado le gusta. El prota, al dejar a Seado sana y salva en casa, se despide. Al marcharse el prota, la cuñada le pide a Seado que entren a casa, pero Seado sonrojada le comenta que tiene algo que decirle. La cuñada le pide a Men que entre primero y que tiene que hablar con Seado. Al estar solas, Seado le dice que está embarazada, dejando muy sorprendida a la cuñada, que le pregunta de qué opina el prota y si se van a volver a casar. Seado le responde que sí, se van a casar. La cuñada le pregunta de qué desea de ella.
Seadou le responde que quiere que hable con sus padres, ya que es muy buena conversando. La cuñada le hace saber que la ayudará entrando a casa. Al estar en casa, todos están reunidos en la mesa para cenar. Seadou le pregunta a su cuñada de cuánto ha ganado hoy. Ella le responde que no ha ganado mucho, solo 100 yuanes. La suegra le cuestiona de cómo que no es mucho y que es el sueldo mensual de su esposo. La cuñada comenta que ella solo gana 180 yuanes al día, pero el prota, que es el dueño de la fábrica de ropa, gana aún más y deben de saber que la fábrica de flowers del prota lleva el nombre de Seadou y ahora ya no es el mismo de antes. El padre comenta que lo vio al prota en el desfile de moda y que su elocuencia era muy buena y que ha cambiado mucho. La cuñada menciona que si hoy en día Seadou se vuelve a casar con el prota, sería muy bueno. Seadou, que no quiere ir más con rodeos, se pone de pie y menciona que está embarazada del prota, dejando muy sorprendido a su padre. Seadou le explica a su padre que el prota ha cambiado y ya no es el mismo de antes. El padre, muy enojado, le cuestiona de qué sentido tiene criar a sus hijos si no le van a escuchar. La cuñada también menciona que el prota ya no es el mismo de antes, pero el padre enojado le pide que se calle, yéndose y diciéndole a Seadou que sobre el tema de sus asuntos es demasiado viejo para poder soportarlo. En la mañana siguiente, en la fábrica del prota, 3 trabajadores están conversando sobre que el prota pidió prestado 1.000.000 de yuanes y que es un gran monto y si acaso la fábrica va a cerrar. Uno de ellos menciona que ahora lo entiende y que el prota quiere tomar el dinero y fugarse. Esa conversación es escuchada por Seadou, que queda pensativa. En ese momento, el prota, que estaba caminando junto a Libó, se encuentran con sus trabajadores. Los trabajadores comentan que el subdirector Feng Zilai también se ha ido y que el prota todavía es demasiado joven y cómo se atreve a pedir prestado tanto dinero para aumentar la producción durante temporada baja y si acaso no habrá salario, gritando que la fábrica está a punto de cerrar y necesitan salarios diarios. El prota les hace saber que el contrato dice que no hay salarios diarios y si desean salario diario pueden sustituir su contrato por un contrato de trabajo temporal diario. Uno de ellos grita que entonces protestará y atacará. El prota seriamente le hace saber que si se pone en huelga se convertirá en un trabajador temporal y su fábrica seguirá trabajando sin él, asustando al trabajador y marchándose. El prota también se retira y se encuentra con Seadou pidiéndole que vayan a su oficina a hablar. Mientras caminan, Seadou le pregunta de qué pasa con los empleados. El prota le pide que no se preocupe y no hay ningún problema, todo lo tiene calculado. Seadou le menciona que ella confía en él y sabe que tiene un plan. El prota le pregunta de qué le gusta a su padre y él irá mañana temprano. Llegada la noche, en la casa de Seadou, la madre le está diciendo que el prota no es buena persona y que recuerde todo lo que le hizo y además se atrevió a pedir un préstamo de 1.000.000 de yuanes y que es el dinero del país. El padre grita que el prota no venga mañana y que no lo verá. Seadou le menciona a su papá que ella y el prota tendrán un hijo y deben de volver a casarse. La madre le dice que si se vuelve a casar con el prota y sufre como en el pasado, será como si se dirigiera hacia la muerte. Seadou alza la voz que no le importa el pasado y que ahora tendrán un hijo y solo quiere volver a casarse con él. El padre enojado le advierte que aunque venga a verlo no aceptará que se vuelvan a casar. Seadou le dice que entonces no dejará que venga a casa y se casarán directamente. Su padre le advierte que si vuelven a casarse con el prota ya no será su hija. Seadou, enojada con lágrimas en los ojos, le menciona que no le importa y que ella igual se casará con el prota. Saliendo de casa, la cuñada va a su atrás preguntándole a dónde va. Seadou llama al prota pidiéndole que prepare algo para recogerla mañana y llevarla a casa. El prota le pregunta de cómo que llevarla a casa. Ella le menciona que la lleve a su casa y se case con ella. El prota acepta y en la mañana siguiente lo vemos con su traje,
manejando un triciclo, llegando a la casa de Seadow, que estaba acompañada de su hermano y cuñada, diciéndole que vayan a casa, haciendo feliz a Seadow. El prota, que estaba vestido muy elegantemente, le hace saber a sus cuñados que preparó el dote para la novia, algunas compras que hay en el triciclo, y si necesita algo más, solo se lo diga. Men le agradece al prota, y el prota y Seadow se marchan de la casa de sus padres a vivir una nueva vida. Su cuñada se despide de ella pidiéndole que le venga a visitar cuando los eche de menos. Al día siguiente en la fábrica Flowers, el nuevo subdirector de la fábrica Flower, Lee Jae-wei, le comunica al prota que el director de la oficina industrial y comercio ha llamado y no se sentía muy amigable. El prota le dice que está bien, y mientras caminan le pregunta en cómo va el reclutamiento. Lee Jae-wei le responde que la contratación está casi hecha y solo se volverán empleados a tiempo completo después de hacer horas extras durante un mes. El prota le pide que aumente la contratación de trabajadores temporales y los demás pueden causar problemas si quieren, y están ansiosos por sobrevivir a este periodo. Minutos más tarde, el prota hace una llamada al director Liu preguntándole de por qué le llamó. El director Liu le cuestiona de qué derecho tiene de despedir a los trabajadores. El prota le explica que la persona que tomó la iniciativa en causar problemas ha afectado la producción en la fábrica, y él, como director, lo ha despedido. El director Liu le grita que si los empleados están descontentos, debe comunicarse activamente con ellos y no despedirlos. El prota le promete que se comunicará adecuadamente con ellos sobre este asunto, mientras no hagan nada ilegal. El trato y el pago que recibirán son los mismos. Finalizando la llamada, el director Liu queda pensativo y decide informarle al secretario Shen. Al llamarlo le comenta que el prota le hizo una promesa y tenía una buena actitud. El secretario Shen le dice que respecto al préstamo de 1 millón de yuanes, aún tiene que comprobarlo. El director Liu le informa que el prota firmó un contrato de garantía con el banco por si había problemas con su negocio y la fábrica puede pasar a ser propiedad del Estado. Cambiando de escena, nos ubicamos en la emisora de televisión. El prota está saludando al director Gen y Hong Wan. Hong Wan se lo lleva para un lado y le comenta que los directores de la emisora valoran muy positivamente la ropa, dejando feliz al prota. Hong Wan también le comenta que dentro de una semana tendrán una reunión de jóvenes prometedores y su primo también estará presente. El prota se pone nervioso, actuando que le duele la barriga y necesita ir al baño, yéndose corriendo. Hong Wan al verlo menciona que aún es joven y nervioso. Ya en el baño, el prota está diciendo que dentro de una semana Liu Dagang estará aquí y estará expuesto su mentira, pero las cosas se han arreglado por ahora y así que aunque venga no cambiará nada y que lo más urgente para él es hacer publicidad a su ropa. Volviendo con Hong Wan, ellos ingresan al auditorio a encontrarse con el director Gen, que está coordinando la actuación. Él al ver al prota le comenta que la línea de obra comer fideos debe cambiarse y que piense uno adecuado. El prota le dice en cómo se puede cambiar y cuando actúen digan que los miren en su traje Flower y es el único al que le pueden ver. Aquellas líneas son del agrado de Hong Wan y Gen. El prota sonriente piensa que ya todo está hecho. Llegada la noche del año nuevo chino, las personas lo están celebrando. Observamos a Liu Dagang mencionando que descubrió muy tarde las mentiras del prota, pensando que en qué puede ganar con ello el prota. Vemos que en la televisión del centro de Jindu TV felicita a todos por el año nuevo y también agradece a la fábrica Ropa Flower que está proporcionando las ropas. Liu Dagang al escuchar aquello se enoja gritando de cómo es posible que un campesino lo haya engañado. También en ese instante se presenta la actuación de una persona comiendo sus fideos y diciendo la frase que lo vean que es el único que porta su ropa Flower. Liu Dagang se queda sorprendido de que el prota sea tan joven y cómo puede pensar en aquello. Luego de unas horas el presentador da por finalizado el evento, pero antes de irse agradecen nuevamente a la fábrica Flower por su gran apoyo
en las fiestas de fin de año. Los que también estaban viendo la televisión eran el prota y Shadow. El prota suspira que todo haya salido muy bien como él lo ha planeado. En ese instante reciben una llamada siendo Fancy Lai. Ella pasa el teléfono al prota y ambos se desean feliz año nuevo. Fancy Lai le comenta que ha visto la gala de fiesta de la primavera y que ha sido muy genial la presentación de la fábrica y si puede volver a su anterior trabajo. El prota le pregunta de si ahora se ha arreglado la dentadura después de hablar tanto. Fancy Lai se ríe y le menciona que ya está arreglado. El prota le hace saber que puede volver a la fábrica y que sea de manera rápida, que tiene asuntos en la fábrica de qué ocuparse. En la mañana siguiente, en el centro comercial, las personas se desesperan por querer comprar la ropa de la fábrica Flower y hasta los vendedores piden que se calmen. En la fábrica Flower, el prota está pidiendo urgentemente que envíen 1000 prendas nuevas de primavera a cada una de las 12 tiendas franquiciadas. Al terminar la llamada, recibe otra más del subdirector Fancy Lai que le informa que en menos de una hora desde la apertura toda la ropa de la tienda que gestionan directamente por ellos se ha agotado. El prota le pregunta si se ha avisado a las fábricas de cada ciudad para que entreguen la ropa a las tiendas de gestión directa. Fancy Lai le menciona que sí, se les ha informado a la ciudad que tiene mayor venta y irá a esa ciudad para que se asegure que todo vaya muy bien. En ese momento, uno de los trabajadores le informa a Fancy Lai que hay escasez de mercancía en el norte y tienen que entregar la mercancía lo antes posible. Fancy Lai piensa que menos mal la fábrica aún cuenta con mercancías del lote anterior y pueden entregar rápidamente, diciéndole que vayan a arreglarlo y a enviarlo. El trabajador le comenta que no esperaba que cuando la ropa de la fábrica se luciera en el festival de primavera, el efecto publicitario fuera tan bueno. El subdirector sonriente piensa que la idea del prota fue muy brillante. Llegada la noche, la cuñada está contando su dinero. Shadow le pregunta de cuánto dinero ha ganado hoy. Ella le responde que ha ganado 1000 yuanes. Shadow se sorprende y emocionada le comenta que es asombroso ganar 1000 yuanes en un día y parece ser que 10.000 yuanes pronto dejará de ser un sueño. Por ahí también pasa el padre muy serio. La cuñada le dice que no tienen que seguir peleando con el prota y que no ha hecho nada malo. El padre le hace saber que está bien y que mientras vivan bien no hay problema y no le importa ese dinero. Cambiando de escena, vemos a Lu Dagan recostado en su cama sin poder dormir. La esposa le pregunta de qué es lo que pasa. Él solo se pone de pie llamando a Suetilong. Suetilong, al contestar la llamada, se queda sorprendido preguntándole si necesita algo urgente a estas horas. El director le dice que mañana informarán a sus franquiciados de la capital Mu para que abran sus tiendas antes. Suetilong acepta la orden y el director sonríe diciendo que ahora quiere ver cómo el prota va a poder contra él. Cambiando de escena, un vendedor está viendo cómo varias personas están comprando locamente en las demás tiendas que poseen ropa de la fábrica Flower, recibiendo una llamada y respondiendo enojado, gritando que no pregunte, que ni siquiera puede vender una sola prenda de ropa. No puede vender nada. El que estaba en la llamada era Suetilong, que solo suspira de la preocupación. En ese instante, aparece el director preguntando en cómo van las ventas de las tiendas franquiciadas. Suetilong nervioso le responde que no va muy bien. El director le cuestiona de qué significa que no va muy bien. Suetilong cabizbajo le hace saber que no se ha vendido ni una sola pieza de ropa. El director comienza a gritar enfadado de cómo es posible aquello. En ese instante aparece uno de sus trabajadores que le informa que los propietarios de la franquicia están bastante descontentos y les dijeron que quieren devolver la mercancía. Aquella información dejó muy mal al director, que casi se desmaya, pero es auxiliado. Ubicándonos en otra locación en el gran centro comercial, el prota le está diciendo a Kinjilai que debe de meter fuego cuando llegue el momento. Kinjilai le pregunta de a qué se refiere. El prota le menciona que irá a la fábrica de ropa de la capital Mu a devolver la cuota de franquicia y debe de hacer un escándalo. Kinjilai le felicita por tener muy buenas ideas. El prota le hace saber que así es como se hacen los negocios y que cuando llegue el momento escuche sus órdenes y procederán con el plan. Cambiando de escena a la capital Mu,
observamos a Fen Babao que pregunta a una persona si está su jefe y que quiere hablar de una cooperación. El trabajador va a buscar a su jefe y al llegar el jefe se sorprende al percatarse el logo de la camisa de Fen Babao, que es de la fábrica Flower. Fen Babao se presenta ante él como representante de la fábrica Flower. El jefe le pregunta en qué le puede ayudar. Fen Babao le pide que se una a ellos a la fábrica Ropa Flower. El jefe se queda sorprendido que sea tan directo, haciéndole saber que hace poco se unió a la fábrica de ropa de la capital Mo y todavía tiene una gran cantidad de stock en su tienda. Fen Babao le comenta que la fábrica Flower no requiere cuota de franquicia, dejando sorprendido al jefe. Fen Babao le pregunta si acaso vio la fiesta de fin de año. El jefe le responde que sí. Fen Babao le dice que aquello es solo el principio y esas celebridades tienen una asociación con ellos y habrá más publicidad en el futuro. Y si decide unirse a ellos, su tienda de gestión directa no estarán cerca y será escrito en el contrato que realicen. El jefe se sorprende preguntando si acaso también está regalando cuota de mercado a los franquiciados, pensando que la fábrica Flower no pide cuota de franquicia y renuncia a cuota de mercado. ¿Y cómo puede ser posible aquello? Fen Babao se da media vuelta dirigiéndose a la entrada, mencionando que si eso le resulta molesto, buscará otros comerciantes con los cuales cooperar, pero el jefe va tras él preguntándole en dónde está el contrato y que lo va a firmar ya mismo, pero Fen Babao le comenta que no hay prisa y que el prota firmará personalmente el contrato con todos. El jefe se sorprende preguntando si acaso hay muchas personas interesadas. Fen Babao le comenta que sí y que cuando llegue el momento encontrarán la forma de recuperar la cuota de franquicia de todos y que solo son 5,000 yuanes, dejando feliz al jefe por la cooperación, invitándole a comer. Fen Babao aprovecha en llamar al prota. El prota le pregunta de cuántos ya tiene. Fen Babao le responde que ya tiene 3. El prota se alegra y felicita a Fen Babao por su trabajo. Fen Babao le dice que ahora le toca terminar a él el espectáculo. El prota le hace saber que estará por allí en unos días. Al pasar los días, al prota lo vemos reunido en una mesa con sus nuevos franquiciados. El prota les menciona que ya les ha explicado claramente la situación a todos y agradece su confianza. En aquella reunión también estaba presente King Jilai. Uno de ellos le pregunta si de verdad va a cerrar su tienda de franquicia cerca de ellos después de firmar el contrato. El prota le responde que sí. Él le pregunta si no tiene algunas otras condiciones. El prota le cuestiona de qué es lo que pasa con su stock. La persona se enfada que acerca de aquello la fábrica de ropa de la capital Mo les ignora y son unos mentirosos engañadores. King Jilai comienza a meter más candela mencionando que así son aquellas personas de la fábrica de la capital Mo. Son unos mentirosos e irresponsables. Las demás personas también comentan que después que pagaron los 5,000 yuanes de la cuota de franquicia, no les importó la fábrica Mo y aquella persona suetilón siempre habla con arrogancia. King Jilai sigue actuando enojado, exclamando que mañana irá a la fábrica para que le devuelvan lo que pagó por la franquicia y cómo se atreven a engañar a las personas. El prota les sugiere que vayan mañana a pedir la cuota de franquicia para que les devuelvan sus 5,000 yuanes. Las personas enojadas exclaman que lo harán y mañana irán a reclamar por sus cuotas de franquicia. El prota les pide que beban y luego firmen el contrato. De esta manera, al día siguiente, las personas están en la fábrica de la capital Mo. King Jilai los está liderando para que hagan el reclamo, entrando abruptamente a la oficina, y King Jilai pide que le devuelvan lo que pagaron de cuota de franquicia. Suetilon les cuestiona de qué están haciendo. ¿Acaso están reunidos para causar problemas? El director le hace saber que no les puede devolver su dinero. King Jilai enojado le reclama de por qué no le van a devolver el dinero. El director les pregunta de a qué se debe que han venido a pedir un reembolso. ¿Acaso no va bien el negocio? King Jilai le menciona que Suetilon les dijo que deberían pagar 1,000 yuanes más para una presentación de modelaje y que le iba a ayudar a que sus ventas incrementen. Pero eso no fue lo que sucedió y no se ha vendido la ropa, arrodillándose y diciéndole si alguna vez ha pensado en su familia y que ha gastado mucho dinero adquiriendo la franquicia y pagó de más, pero aún así no puede vender y que ya no puede vivir. Hay personas que le intimidan y que él ha pedido prestado ese dinero. El director nerviosamente le pide que hablen de la situación y que todo es un malentendido.
Kinjilai se pone de pie al escuchar aquello, sonriendo, mencionándole que le devuelva el dinero de la franquicia y que solo es un anciano y tiene 3 hijos. Las demás personas también gritan que le devuelvan el dinero. El director le hace saber que no puede y que la cuota de franquicia no es tan fácil como cree y él no tiene el poder de hacer un reembolso. Las personas le gritan cuestionándole que cuando recibió el dinero se reía alegremente y que deje de decir tonterías y les devuelve el dinero. Suetilon les menciona que su director es el más justo y parcial y que bajen a la sala de reuniones para que puedan hablar. Estando en la sala de reuniones, ellos suspiran por la situación que están viviendo. El director se cuestiona de cómo puede alguien mantener ese tipo de relaciones con los clientes. Incluso un gran franquiciado como Feng Huiqi también vino a crear problemas. Suetilon le pregunta si acaso cree que el prota está involucrado con estas acciones. El director solo le responde que parece que fue él. En ese instante tocan la puerta. Al abrir se sorprenden al ver a Kinjilai, que ha entrado muy sonriente. El director al verlo se pregunta de por qué sonríe, mientras las demás personas entre sí comentan si acaso Kinjilai ha ido a la oficina. Dentro de la oficina, Kinjilai grita para que los que están afuera puedan escucharlo, agradeciendo al director por su consideración y que él ahora se retirará. Al irse, el director lo ve y se pregunta si acaso se ha vuelto loco. Kinjilai sale y de su bolsillo saca un fajo de dinero, actuando muy feliz. Las personas que lo acompañaban le preguntan de qué es lo que ha pasado y por qué está tan sonriente. Kinjilai les muestra su dinero y ellos emocionados le preguntan si acaso el director le devolvió todo su dinero. Kinjilai le responde que sí y que todos vayan a la oficina del director Lu y recuperen su dinero. Todos corren hacia la oficina del director Liu reclamando por qué le ha devuelto el dinero a Kinjilai pero a ellos no. El director queda sorprendido preguntándose de cuándo le ha dado dinero a él, percatándose que lo han engañado. Las personas le comienzan a cuestionar que todos han escuchado la voz de Kinjilai cuando les dio las gracias, exigiendo su dinero. El director, sujetando el contrato, les menciona que pueden ver por ellos mismos y el importe de la franquicia no es reembolsable. Ellos le gritan que no les importa y les devuelva el dinero, dejando asustado al director, pero Suetilon les reclama de quién les ha dicho que vengan a causar problemas, llamando a seguridad. Los de seguridad entran y comienzan a sujetar a las personas para que los expulsen, pero ellos se niegan, y durante ese alboroto, una mujer se cae, diciendo de cómo puede golpear a una mujer y que la seguridad de la fábrica de la capital Mo está golpeando mujeres. Las personas le gritan al guardia de qué está haciendo y por qué golpea a una mujer, armándose un gran alboroto. Toda aquella situación está siendo vista por el director, que enojado menciona el nombre del prota, causándole un ataque. Luego de aquello, las personas ya habían salido de la fábrica de ropa Mo y se preguntan de por qué creen que el director Lu solo le devolvió su dinero a Kinjilai. Uno de ellos le responde que si le devuelven a todos su dinero, nadie venderá la ropa de la capital Mo y tiene que intentarlo hasta el final para que consigan su dinero. Volviendo a la fábrica del prota, lo vemos preguntándole a Fenzilai si en esta época existe una empresa individual que haya comprado una empresa estatal. Fenzilai le menciona que no se la juegue y que puede terminar perdiendo el patrimonio del Estado. El prota piensa que en esta época el capital era muy sensible y deben de tener cuidado. Comentando sobre el tema de la fábrica de ropa Mo, Fenzilai le dice que lo mejor es construir una fábrica de ropa en la capital Mo. Mientras las ventas están garantizadas, los beneficios aumentarán. Y cuando llegue el momento, no solo obtendrá a sus equipos de modelos, sino que incluso podrán contratar a los trabajadores de la fábrica de la capital Mo, haciendo que el prota se alegre por tal pensamiento. El prota le comenta que tiene una idea, que es fácil comprar una fábrica directamente, pero tiene que comprar la fábrica en Pudong. Fenzilai le pregunta el por qué. El prota le responde porque es más barato. En ese instante aparece Kinjilai.
El prota le pregunta de qué tal le fue. Kinji-lai sonriendo le hace saber que todo fue un desastre y Lu Dagun se enfadó tanto que se lo llevaron al hospital. El prota le sigue preguntando si lo ha realizado tal como habían acordado. Kinji-lai le menciona que sí y que añadió algunas palabras en el momento exacto. Cambiando de escena en el hospital, observamos a Lu Dagun en camilla despertando. Su esposa se emociona que por fin haya despertado. El director le pide que llame a Suentilón. La esposa no le hace caso. La esposa desesperada le pide que no se preocupe por la fábrica y cuide su salud, pero el director no le hace caso y llama a Suentilón, preguntándole de cuál es la situación. Suentilón, muy nervioso, le hace saber que no es nada bueno y que la ropa de fábrica Flower ya está a la venta. Y si aún piensa mañana continuar con el desfile de modelos, el director le dice que sí, lo hará y que mañana es el momento de la verdad. Empezarán una guerra de precios contra el prota. Ubicándonos nuevamente con el prota, él se encuentra en el restaurante acompañado de sus franquiciados y enojado les está diciendo que la fábrica Mo ha ido muy lejos tratando de esa manera a sus franquiciados. Ellos lo apoyan y mencionan que en aquel momento estaban muy ciegos y cómo iba a ser franquiciado de una fábrica como aquella. Uno de ellos le pregunta a Kinji-lai de cómo consiguió que le devuelvan el dinero. Kinji-lai sonríe nerviosamente, haciéndole saber que solo le dijo algunas buenas palabras y le devolvieron el dinero. El prota le pide que no se preocupen y él como director les ayudará a recuperar el dinero de sus cuotas de franquicia. Los franquiciados comentan que se dan cuenta de qué clase de director es el prota. Es un auténtico hombre de negocios, muy honrado. Mientras están comiendo, el de traje marrón comenta que mañana Lu Dagun celebrará un desfile de modelos y que no irán y van a ver cómo aquella persona puede vender su propia mercancía. El prota queda sorprendido debido a que no sabía sobre aquel desfile. El prota le pregunta a Kinji-lai si sabía de aquello, pero él solo queda en silencio. El prota rápidamente piensa que ese viejo del director aún se guarda otro as bajo la manga y que muy probablemente sea una guerra de precios y tiene que dar el primer paso, comentándoles que se le acaba de ocurrir una idea y que hagan una venta de compra 3 y lleva otro gratis, así podrán deshacerse del inventario de la fábrica Mo. Los franquiciados mencionan que es una buena idea y que vendiendo 3 piezas a la vez reducirán el inventario de ropas y además ganarán mucho dinero, agradeciendo al prota por ser tan considerado y que es el mejor director. El prota le hace saber que cuando hagan publicidad se aseguren de decir que la ropa de la fábrica de la capital Mo es más barata, haciendo que todos acepten. El prota sonríe por su plan y al día siguiente Fancy-Lai le muestra en dónde será el desfile de modelos. El prota le pide que vaya e informe a los comerciantes que coloquen un puesto delante de la entrada para que vendan ropa de la capital Mu, pero deben de empezar a vender luego de que comience el desfile. Mientras tanto, en el ensayo del desfile, Suentilón, que lo estaba observando, piensa que espera que no suceda nada malo esta vez. En ese instante ve que llega el director. Él le pregunta de por qué está aquí y que más importante es su salud y por qué mejor no vuelve al hospital. El director le dice que no se preocupe y que sabe lo que hace. Llegada la noche, el desfile de modas de la fábrica de la capital Mo da inicio. Las modelos visten lo mejor de la ropa de la fábrica Mo, haciendo que las personas se sorprendan al verlas. El director ante aquella situación menciona de que no puede creer que no pueda vencer al prota esta vez. Luego de unas horas, la presentadora da por finalizado el desfile. En ese momento, escuchan un anuncio de que se está regalando la ropa de la capital Mo. Aquella persona que gritaba era Kinji-Lai, que despertó la curiosidad del público, que va rápidamente hacia él. La presentadora trata de detenerlos, pero es demasiado tarde. Suentilón, ante tal ruido, sale a ver lo que ocurre. Al estar solo el director, atrás de él aparece el prota. El director al verlo le grita cuestionando si fue él el que realizó todo esto. El prota sonriente responde que sí. El director le grita de por qué está dando la ropa de la capital Mo gratis. El prota le menciona que está en este lugar para que se una al equipo de sus franquiciados para que puedan reducir el inventario de ropas.
El director le reclama de que no sabe nada y solo perjudica a los demás para que se beneficie. El prota le ha de saber que esta es una cruel economía de mercado y cada uno depende de sus habilidades. El director, que estaba muy enojado, solo respira y menciona que los tiempos han cambiado. El prota le propone que pueden cooperar entre ellos. El director le pregunta de cómo pueden cooperar. El prota le ha de saber que puede renunciar a su propia marca y convertirse en una sucursal de su fábrica Flower. El director, al escucharlo, se enfada gritándole que es un bastardo y le está pidiendo que se venda. El prota le dice que es mejor a que pierda dinero. El director le sigue cuestionando si acaso quiere que su fábrica Mo promocione su fábrica Flower. El prota le responde que sí y compartirá los beneficios con él. El director le grita que es ambicioso y si acaso llama a eso cooperación. El prota solo se voltea y le dice que entonces espere a que se produzca una locura de devoluciones en todo el país, haciendo que el director caiga al piso por el enojo. El prota, al verlo, solo le dice que es una actuación, pero aparece New Dan, que le reclama que no es una actuación y llame a la ambulancia. Al día siguiente, en la oficina de la fábrica Mo, el director junto a sus trabajadores anuncian que devuelvan el dinero a los franquiciados. Suetilón le menciona que eso es casi 1.000.000 de yuanes. El director le ha de saber que están acorralados y no hay otro camino, y deben de reducir los salarios de los empleados hasta que superen primero las dificultades. Luego de aquello, colocan un anuncio sobre la reducción de salario. Los empleados se sorprenden y se cuestionan de cómo pueden reducirles una cuarta parte de su sueldo y que deben de ir a buscar al director, haciendo un alboroto, encontrándose con Xiantong, que les ordena que hagan silencio y le escuchen, y que los directores y superiores están en una reunión y deben de volver al trabajo. Volviendo con el prota, Fen Babao le está informando que ya se ha encargado de la adquisición de la mayoría de las fábricas de ropa. El prota lo felicita y Fen Babao le sigue comentando que los puestos importantes en esa fábrica de ropa deben de reservarse para las personas de mayor posición de la fábrica de la capital Mo. El prota le pide que busque a alguien que les diga a los empleados de la fábrica de ropa Mo que si están dispuestos a venir con él, mantendrán sus puestos originales y se les aumentará el sueldo, y que se centre principalmente en el equipo de modelos. El salario se les duplicará directamente y deben de reclutarlas. Al día siguiente, en la puerta de la fábrica del prota, todos los ex trabajadores de la fábrica Mo están presentes para solicitar trabajo. El prota, que miraba desde la ventana, se sorprende que también esté el equipo de modelos y deben de realizar de manera inmediata la entrevista. Luego de unas horas, una persona sale anunciando que el salario de la fábrica Flower es mucho más alto que el de la fábrica de ropa Mo, haciendo que los demás trabajadores se emocionen y comentan que ya no quieren saber nada de la fábrica Mo. Mientras tanto, en la fábrica Mo, unas trabajadoras comentan entre sí que se han enterado que el salario de la fábrica Flower es mucho más alto que de la de aquí y que tienen que ir a comprobarlo, pasando la voz a otras trabajadoras para que vayan juntas a la fábrica Flower. Cambiando de escena, vemos a Fen Babao recibiendo a unas personas en el restaurante que mientras están comiendo les pregunta de cuánto les pagan por horas extras y que están trabajando demasiado estos días. Ellos enojados le mencionan que la fábrica Mo no les paga horas extras y ahora ha reducido los salarios y es muy poco. Preguntándole a Fen Babao de cómo va su salario en su trabajo, Fen Babao le responde que gana más de 100 yuanes al mes, dejándolos sorprendidos que gane tanto, preguntándose de por qué mejor no siguen a Fen Babao. Fen Babao les hace saber que esta vez les invitó a cenar para poderles invitar a trabajar con él y quería su propia gente y pensó en ellos, mostrándoles el contrato que ha traído y haciéndoles de conocimiento que la fábrica Flower paga 140 yuanes al mes. A ellos les brillan los ojos al escuchar tal cantidad, aceptando firmar. Ubicándonos en la fábrica Mo, las cosas no van bien. Suetilón le ha de saber al director que cada vez hay más devoluciones y sus fondos no pueden soportarlo. El director le grita que solo baje los salarios nuevamente. Suetilón le dice que a estas alturas los trabajadores casi han huido y si vuelven a reducir los salarios, no quedará nadie en la fábrica. El director, estando acorralado, deja su orgullo de lado y llama al prota.
En la fábrica del prota, Fen Babao le está informando que ya lo hizo y contrató a las personas de mayor posición de la fábrica de ropa Mo, haciendo feliz al prota, que le felicita y menciona que ahora Lu Dagun, el director de la fábrica Mo, no tendrá más opción que suplicarle. En ese preciso momento recibe una llamada de Lu Dagun. Lu Dagun le pide si puede dejar que las modelos regresen a su fábrica. El prota se va a negar, pero el director Lu le menciona que va a considerar la propuesta que le hizo antes. El prota solo piensa que es innecesario y la fábrica de ropa de la capital Mo ya no es su oponente, haciéndole saber que los ingresos de su fábrica Mo son muy inferiores. El director, esta vez, ya no se enfada y comprende las palabras del prota, admitiendo su derrota, finalizando la llamada, suspirando y diciendo que llegado hasta este punto, asume la responsabilidad de la ruina de la fábrica y por eso ha decidido renunciar, que no es apto para ser un director. Suetilón le quiere detener, pero Lu Dagun le pide que no lo llame director y se prepare para cooperar con el prota, yéndose. Suetilón, que lo ve, piensa que la era del reinado de la fábrica Mo ha llegado a su fin y ahora la ropa de fábrica Flower es invencible en la industria de la ropa. Llegada la noche, el prota llega a casa. La que le recibe es Yadou, observando que ya tiene la barriga muy pronunciada por el embarazo, abrazando al prota y sentándose a comer. Ella le pregunta en cómo le fue en la capital Mo. El prota feliz le responde que todo ha ido muy bien y a partir de ahora en el futuro, la ropa de su fábrica Flower será la mejor del país. Y no solo se conformará con aquello, también quiere hacer que su fábrica Flower se convierta en una empresa global y que mostrará a los extranjeros sus trajes y culturas. Theodore lo mira muy feliz al prota, haciéndole saber que lo apoyará en todo. Recibiendo una llamada, luego de contestarle comenta a Theodore que su industria se ha estabilizado y ahora es el momento de desarrollar otras industrias y que en un principio tenía pensado aventurarse en sectores como la informática, el mecanismo de precisión e inversiones y luego hacerse más grande y fuerte. Y ahora puede parecer una fantasía, pero si trabaja con mucho esfuerzo e inteligencia, no será un problema. Bueno, finos lectores, esta grandiosa historia ha llegado a su fin. Gracias por todo el apoyo que han brindado a este resumen con cada uno de sus comentarios, donaciones y like. Se les agradece de corazón.